Buenos días a todos y a todas. Si sus señorías ocupan los escaños, vamos a reanudar el pleno. Muchas gracias. Reanudamos la sesión y continuamos con la comparecencia del presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara. Se debaten acumuladamente las siguientes solicitudes de comparecencia. La comparecencia a petición propia del presidente del Gobierno al objeto de informar sobre la posición del Gobierno de España ante la guerra en Oriente Próximo, así como de la última reunión del Consejo de Europa. Acumulamos también la comparecencia urgente del presidente que ha solicitado el Grupo Parlamentario Popular sobre la misma temática. Tiene la palabra para dar cuenta de ello el señor presidente del Gobierno, cuando quiera. Buenos días, señoras y señores diputados. Señora presidenta, me permitirán que mis primeras palabras vayan dirigidas a nuestros conciudadanos en las Islas Canarias para expresarles nuestra solidaridad y también el compromiso de todo el sistema de protección civil ante la borrasca que están sufriendo estas últimas horas. Y con ese deseo también expresar la gran paradoja de ver cómo el mundo y también sus representantes políticos, entre ellos nosotros y nosotras, tenemos que vernos abocados a hablar de la guerra, de la paz y no tanto de desafíos comunes como es el de la emergencia climática y sus efectos sobre la seguridad y las vidas de nuestros conciudadanos. Señoras y señores, hay fechas que no se olvidan. Hay fechas que nos olvidan, que quedan marcadas para siempre, y lo hacen además en la memoria colectiva de un país. En mi opinión, el 15 de febrero de 2003 fue una de ellas. Aquel sábado, más de 3 millones de ciudadanos salieron a manifestarse por toda España, con un mensaje sencillo y rotundo: no a la guerra. Como muchos otros conciudadanos, yo fui uno de ellos. Viví a pie de calle el orgullo y el coraje de una sociedad, la sociedad española, que se negó a renunciar a sus principios solo para contentar a un presidente estadounidense, que se negó a secundar una mentira que solamente perseguía hacer más ricos a los ricos y más miserables a los ya pobres. Las encuestas de aquellos días eran muy claras. Eran muy contundentes, señorías. Menos del 6% de los españoles y españolas querían que España se sumara al conflicto. Y el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, era perfectamente consciente de ello. Pero le dio igual. Nos arrastró a esa locura de todos modos porque quería sentirse importante, porque quería... Señores diputados, silencio. Porque quería sentirse importante, porque quería que el presidente de Estados Unidos entonces, George Bush, le invitara a un puro y pudiera poner los pies sobre la mesa. Una guerra a cambio de ego. La dignidad de todo un país a cambio de esa foto. Lo que vino después lo conocemos bien porque forma parte ya de la historia. El mayor desastre geopolítico del mundo desde la guerra de Vietnam. Señorías del Partido Popular y de Vox, que están ya interactuando, y lo agradezco además, ¿saben cuántas víctimas dejó la guerra de Irak?
¿Lo saben? ¿Saben lo que provocó esa guerra ilegal en Oriente Medio y en el resto del mundo? No lo saben porque no lo quieren saber y porque además es una vergüenza. Pero yo creo que es importante que lo recordemos, porque olvidar es el primer paso para cometer el mismo error. Murieron más de 300.000 personas. Más de 300.000 personas. Muchos de ellos niños, niñas y mujeres. Hubo más de 5 millones de personas desplazadas que tuvieron que abandonar su hogar. El país, lógicamente, entero en ruinas, un torrente de inestabilidad que se extendió a toda la región. La guerra de Irak, por cierto, precipitó la guerra en Siria, galvanizó a Al-Qaeda, estimuló la creación del Daesh, del mal llamado Estado Islámico, y paradojas de la historia, señorías, paradojas de la historia, reforzó enormemente al régimen iraní de los ayatolás a través del llamado creciente fértil chií. En Europa, esta guerra, la guerra de, entre otros, Aznar, provocó tensiones entre los Estados miembros, recordarán ustedes, la vieja y la nueva Europa, en función de si se estaba alineado con el derecho internacional o no. Provocó también un incremento sustancial de los precios de los combustibles y también de la cesta de la compra. La crisis migratoria, hubo una sin precedentes en el Mediterráneo, con atentados yihadistas en París, en Londres, en Bruselas, en Barcelona y en Madrid. En ellos, señorías, murieron más de 150 compatriotas españoles. Eso fue lo que ocurrió, señorías. Señorías de Vox y señorías del Partido Popular. Eso fue lo que ocurrió, señor Feijóo. Y aún así, el señor Feijóo se atrevió la semana pasada a insinuar que si ahora se produce una nueva oleada de atentados en Europa, será culpa de la regularización de migrantes que está llevando a cabo el Gobierno de España. Qué cinismo y qué falta de respeto a las víctimas. Porque la muerte, la inestabilidad, la crisis humanitaria, la erosión de las condiciones de vida de millones de ciudadanos en Europa, en España y por todo el mundo, y el equivalente actual a 1.900 millones de euros de gasto militar, fue el resultado de la guerra de Irak en todo el mundo y en España. Ese fue el regalo del trío de las Azores con su guerra ilegal. Pasados los años, algunos de los promotores de la guerra ilegal de Irak cambiaron de posición. El expresidente George Bush pidió perdón por esa guerra ilegal. El primer ministro británico pidió perdón por esa guerra ilegal. Y el expresidente Aznar, ¿qué ha dicho? Que no se arrepiente de nada y que nunca lo hará. Esa es la catadura moral del expresidente José María Aznar. Es importante recordar, no olvidar, para no cometer los errores que se cometieron en el pasado. Y desgraciadamente la historia se repite, pero esta vez no como farsa, sino como tragedia. Porque a Aznar le ha reemplazado el señor Feijóo y el señor Abascal, y a Bush le ha reemplazado Donald Trump. Y en lugar de Irak tenemos a Irán. Por cierto, Irán, señorías, es un país 2 veces más poblado que Irak y con un peso sobre la economía global 5 veces mayor. Un país que cuenta con más soldados regulares, señorías, que Alemania,
que Francia y que Italia juntos. Esa es la fuerza militar que tiene Irán, con tecnologías muy avanzadas, como estamos viendo, capaces de destruir aviones en pleno vuelo, lanzar misiles balísticos a 4.000 kilómetros de distancia, controlar el estrecho de Hormuz pese a la presencia de flota americana. En definitiva, Irán es una potencia militar. Y lleva, por cierto, 40 años preparándose para una guerra como esta. Lo que quiero decirles con todo ello es que no estamos ante el mismo escenario que en la guerra ilegal de Irak. Estamos en algo mucho peor, con un potencial de impacto mucho más amplio y mucho más profundo. Y conviene recordar, señorías, además, cómo hemos llegado a esta situación. La gente que nos esté siguiendo a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, debe recordar que el pasado 22 de junio del año pasado, mientras Israel arrasaba Gaza, Estados Unidos bombardeó los complejos militares de Irán, de Fordow, de Isfahán y también de Natanz, porque según ellos, el régimen de los ayatolás estaba, y cito textualmente, muy cerca de enriquecer el suficiente uranio como para construir ojivas nucleares. Y que el mismo día del ataque, el presidente de Estados Unidos aseguró en un discurso televisado que esas infraestructuras habían sido, y cito textualmente, completa y totalmente destruidas. Si bien varios informes técnicos lo que hacían era cuestionar esa información. La gente tiene que saber también que además de ese día hubo otro, el 6 de febrero ya de este año, siempre según las informaciones de medios internacionales y nacionales acreditados, en donde se decía que había delegaciones de Estados Unidos e Irán que estaban negociando. Lo hicieron durante varias semanas, según los medios de comunicación, primero en Omán y, en segundo lugar, en Ginebra. Y tras muchas dudas, parece, según esas informaciones, que Irán terminó abriéndose a firmar un nuevo acuerdo nuclear. Por cierto, un acuerdo sustantivamente mejor al del expresidente Obama cuando lo logró en 2015, en el que, entre otras cosas, Irán se avenía a destruir el grueso de su uranio enriquecido y a restablecer la supervisión del Organismo Internacional de la Energía Atómica. La gente, por tanto, tiene que saber que, según todas las informaciones, la administración estadounidense tuvo esa propuesta en sus manos y que la rechazó sin dar explicaciones. Y que exactamente 2 días después, el 28 de febrero, comenzó a bombardear Teherán junto al gobierno del primer ministro Netanyahu, sin avisar a sus aliados, sin amparo legal y sin un objetivo definido. Un momento, señor presidente. Señores diputados, por favor, un poco de silencio. Señor Hernando, le llamo al orden por primera vez porque no para de hablar en todo el tiempo. No para de hablar en todo el tiempo, señor Hernando. Si no quiere escuchar, puede salir de la sala, pero no molestar. La Casa Blanca afirmó, señorías, que lo hicieron porque Irán estaba 2 semanas de tomar y de tener el arma nuclear. Pero varios altos cargos de las agencias y de departamentos de seguridad de Estados Unidos han declarado públicamente, y cito, que en este país, y abro comillas, no había un programa estructurado para fabricar armas nucleares y que, por tanto, cito de nuevo, Irán no presentaba una amenaza inminente para Occidente. A pesar de ello, las bombas cayeron, lo siguen haciendo mientras hablamos, señorías, con una intensidad que, según las propias cifras que maneja el Pentágono, duplica la que se desplegó durante la guerra de Irak. Las bombas han alcanzado ya más de 3.000 objetivos estratégicos, entre ellos bases militares, centros de gobierno, puertos, pero también, por desgracia, ha destruido más de 40.000 viviendas, hospitales, aeropuertos, escuelas, infraestructuras energéticas, por ejemplo, la de South Pars, la de Ras Laffan, la de Ninah, en la que se produce nada más y nada menos que el 20% del gas licuado mundial. Refinerías, todas ellas, que, como bien ha dicho aquellos países que lo han sufrido, tardarán años en reconstruirse. Y, por tanto, la pregunta que deberíamos hacernos, señorías, y que creo que legítimamente se hace la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas,
es para qué está sirviendo toda esta destrucción. ¿Qué consecuencias ha tenido este primer mes de guerra? Y yo creo que los datos son muy elocuentes, porque ya ha habido casi 2.000 muertos confirmados y probablemente haya 1.000 o miles sin confirmar, más de 4 millones de personas desplazadas en Irán y en Líbano, un primer ministro israelí, Netanyahu, envalentonado, cuyo objetivo es repetir en el Líbano la misma destrucción y el mismo sufrimiento que el cometido en Gaza, una respuesta del régimen iraní cruel e ilegal a sus países vecinos que por supuesto condenamos y rechazamos porque una ilegalidad no puede responderse con otra ilegalidad, unos 12.000 millones de euros o de dólares, mejor dicho, de dinero público gastado en operaciones militares, una contracción severa del turismo, del comercio marítimo y del tráfico aéreo mundial, un incremento drástico del precio de los hidrocarburos, de los fertilizantes, del helio, de las materias primas esenciales para el correcto funcionamiento de la economía mundial y también para la seguridad alimentaria de millones de personas. Y aquí en nuestro país el diésel y el gas han llegado a subir un 35 y un 95% respectivamente. El IBEX 35, por citar solamente este ejemplo, ha acumulado una caída del 9%, lo que significa que las empresas españolas en tan solo un mes de conflicto han perdido más de 100.000 millones de euros en menos de un mes. Casi 5.000 millones de euros por cada día de este conflicto, de esta guerra ilegal. Y por tanto, ¿todo esto para qué? ¿Qué han logrado los promotores de esta guerra ilegal? A mi juicio, han logrado lo siguiente. Primero, socavar la legalidad internacional, desestabilizar Oriente Medio, reavivar los conflictos en Irak y en Líbano, enterrar Gaza bajo los escombros, pero no en esta ocasión bajo los escombros del hormigón, sino del olvido y de la indiferencia. Llevar la inseguridad a países del Golfo que eran países hasta hace poco menos de un mes seguros. Incentivar, como vimos ayer, los programas nucleares de Pakistán y de Corea del Norte. Dar a Putin más de 8.000 millones de euros para financiar su guerra y su invasión en Ucrania, gracias al aumento del precio del combustible y el levantamiento de las sanciones, también producido por la administración estadounidense. Agravar las dificultades energéticas y logísticas del pueblo y del ejército ucraniano, como tuvimos ocasión de compartir con el presidente Zelensky hace poco más de 10 días. Y en Irán, en Teherán, cambiar a un Jamenei por otro Jamenei aún peor, porque Mojtaba es un líder igual de dictatorial y aún más sanguinario que su padre. Y además, a diferencia de este, sí es partidario de que Irán desarrolle armas nucleares. Resumiendo en pocas palabras, esto es un desastre absoluto. Absoluto. Eso es lo que han logrado los promotores de esta guerra hasta la fecha. Y eso es lo que, a mi juicio, sus señorías del Partido Popular y de Vox han contribuido con su apoyo o con su silencio. Porque los ciudadanos y ciudadanas deben tener clara una cosa, y es que callar ante una guerra injusta e ilegal no es prudencia ni lealtad, es un acto de cobardía y de complicidad. Mientras tanto, el Gobierno de España, señorías, ¿qué ha hecho? Bueno, hemos trabajado sin descanso en 5 frentes que me gustaría compartir con todos ustedes. En primer lugar, como saben, hemos denegado a Estados Unidos el uso de la base de Rota y de Morón para esta guerra ilegal. Todos los planes de vuelo que contemplaban acciones relacionadas con la operación en Irán han sido rechazados, todos, incluidos los de los aviones de repostaje. No ha sido fácil, pero creo que lo hemos hecho porque así lo permite, entre otras cosas, el acuerdo bilateral que gestiona estas bases y porque somos un país soberano que no quiere participar en guerras ilegales.
En segundo lugar, hemos procedido a la evacuación más importante de la historia de España. Hemos evacuado a 8.000 españoles y españolas que quedaron atrapados en Irán, en los países del Golfo. Hemos enviado ayuda humanitaria a varios países afectados, como es, por ejemplo, Líbano. Hemos reforzado la defensa del territorio europeo en Chipre con el envío de nuestra fragata más avanzada al Mediterráneo oriental. En tercer lugar, al igual que hicimos en los inicios de la guerra de Ucrania, el Gobierno ha aprobado un plan de respuesta a la guerra de Oriente Medio, levantando con ello, hasta el momento, el mayor escudo social del conjunto de la Unión Europea. El mayor. Un escudo social dotado con 5.000 millones de euros en ayudas directas a los sectores afectados, con exenciones fiscales, políticas valientes para proteger a nuestros 20 millones de hogares, 3 millones de empresas de las consecuencias lesivas de esta guerra. Porque evidentemente, señorías, cada bomba que cae en Oriente Medio acaba golpeando, y ya lo estamos viendo, al bolsillo de nuestras familias. Señorías, este Gobierno, desde que tengo el honor de presidir el Ejecutivo, ha hecho frente a crisis inéditas, de las que hemos salido, yo creo que reforzados como sociedad. Y lo he dicho en muchas ocasiones ante ustedes y también ante la ciudadanía. No elegimos las crisis, pero sí cómo resolver y afrontar estas crisis. Y lo hacemos con más protección y no menos. Y los datos, por cierto, económicos avalan el acierto de esta política económica de combinar protección con transformación. Particularmente en el sector energético, donde efectivamente apostar por las energías autóctonas nos hace más resilientes a la hora de afrontar estos shocks energéticos que nos vienen de fuera. A la pandemia, señorías, respondimos con ERTEs y con fondos europeos, frente a los recortes, las subidas de impuestos indiscriminadas a la clase media trabajadora y los rescates a la banca que impulsaron las derechas cuando gobernaron durante la crisis financiera. A la guerra de Ucrania respondimos con la solución ibérica, con una movilización sin precedentes de recursos por valor de 25.000 millones de euros que nos permitieron ser uno de los primeros países europeos en recuperar la senda del 2% de inflación, con un crecimiento económico que supera con creces la media europea y triplicando nada más y nada menos que a la primera economía del mundo en 2025, Estados Unidos, en creación de empleo. A la guerra comercial, abierta unilateralmente por Estados Unidos contra Europa y contra el mundo, respondimos con avales y con ayudas por valor de 15.000 millones de euros, abriendo nuevos mercados a nuestras empresas. Por tanto, señorías, repito, no elegimos las crisis, pero sí cómo salir de ellas, protegiendo a la gente, no dejando a nadie atrás. Y esta es la lógica también del plan de respuesta de la guerra de Irán, que espero mañana pueda ser convalidada por sus señorías. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque también es importante que los ciudadanos, antes he hecho referencia a la guerra de Irak, sean conscientes de la importancia de tener gobiernos comprometidos con la gente de a pie. Lo digo porque durante la guerra de Irak, el gobierno del entonces presidente Aznar no hizo nada, absolutamente nada. El señor Montoro, ministro de Hacienda entonces, no aprobó ni una sola rebaja fiscal. 0 reformas, 0 ayudas. Se ve que estaba demasiado ocupado enriqueciéndose y traficando con el boletín oficial del Estado como para preocuparse por la ciudadanía. Y aún así, por supuesto, vamos a escuchar hoy una retahíla de propuestas de rebajas fiscales por parte de la oposición. En fin, dando lecciones. Qué cara más dura, qué cara más dura. Nosotros sí nos hemos implicado. De hecho, además de armar el mayor escudo social de la Unión Europea, hemos impulsado varias medidas para acelerar aún más nuestra transición energética. Ese ha sido nuestro cuarto pilar o eje de acción. Porque si algo ha demostrado esta crisis o las crisis provocadas por las guerras en Ucrania, en Irán, es que cuanto menos dependamos del gas y del petróleo,
más autónomos seremos como país y más resilientes seremos ante shocks energéticos como los que estamos sufriendo. En quinto y último lugar, lo que ha hecho el Gobierno es desplegar una actividad diplomática intensa para detener esta guerra. Fuimos los primeros en alzar la voz en el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, los primeros. Hemos conversado con todos los líderes de una treintena de países estratégicos. Hemos logrado que la Unión Europea entera se mueva, y lo hemos hecho porque estamos convencidos de que el derecho internacional, el multilateralismo, la diplomacia, son las mejores herramientas que existen para frenar la guerra y propiciar la paz. Señorías, y quiero referirme expresamente a los ciudadanos y ciudadanas que estén viendo esta comparecencia, porque la pregunta es, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Pues sinceramente nadie lo sabe. Y esa es la gran desgracia, que solamente lo sabe una persona. Es posible que la presión diplomática y financiera surta efecto y precipite un cese de las hostilidades. Es posible. Pero también es posible que la escalada continúe, que el estrecho de Ormuz siga cerrado, que haya un despliegue de tropas, como hemos visto en el día de hoy, y enfrentamientos sobre el terreno. La guerra se prolongue un día, meses, años. Puede que este desastre de Irán pase pronto, o puede que la pesadilla de Irak se repita, pero en esta ocasión multiplicado por n. Y que el mundo, Europa y por tanto España, suframos las consecuencias económicas, el drama humanitario, la crisis de seguridad, incluso mayor de la que se sufrió en el año 2003 con la guerra de Irak. Evidentemente, lo que le puedo trasladar a la ciudadanía y también traslado a ustedes, señorías, es que el Gobierno de España va a trabajar para que esto no suceda. Insisto, nadie lo sabe. De lo que sí podemos estar seguros es que de este conflicto no va a salir salarios más altos, ni viviendas más asequibles, ni mejores servicios públicos. Y esta es la verdadera tragedia. Esta es la verdadera tragedia. Porque lo último que necesitaba el mundo es otra guerra. Y en esta ocasión una guerra ilegal, absurda, cruel, que nos aleja de nuestros objetivos económicos, sociales y medioambientales, que nos aleja de las prioridades de la gente y solamente con un propósito, con un objetivo, y es alimentar los intereses de unos pocos, de los de siempre, de los de arriba. Es por eso que desde el primer día la posición del Gobierno de coalición progresista ha sido clara y ya les anticipo además que a diferencia de otros, nosotros no la vamos a cambiar. Nosotros decimos no a la ruptura unilateral del derecho internacional. Nosotros decimos no a repetir los errores del pasado. Decimos no a vestir de democracia lo que en realidad es codicia y cálculo político. En definitiva, nosotros decimos no a la guerra. El mismo no a la guerra que corearon junto a nuestros padres y abuelos hace 23 años millones y millones de jóvenes. El mismo no que enunciamos nosotros horas después de que cayeran las primeras bombas sobre Irán y que luego ha ido conduciendo, en fin, esa expansión del conflicto a otras latitudes también de Oriente Medio. Porque, señorías, el orden internacional basado en reglas no es algo que uno pueda invocar o violentar según su conveniencia, porque la coherencia, la consistencia es un pilar fundamental de ese derecho internacional. Más que las sedes de Naciones Unidas o los submarinos de la OTAN, lo más importante es ser coherente y consistente en la defensa del orden internacional y del derecho internacional. Porque lo que no podemos hacer es condenar la invasión de Ucrania, como hace la mayoría de la ciudadanía española y también el Gobierno de España y la mayoría de estos grupos parlamentarios, y aplaudir los ataques de Irán.
No podemos exigir que se respete la integridad territorial de Groenlandia y callar cuando esta integridad territorial es atropellada en Gaza o en el Líbano. Tengan ustedes en cuenta una cosa, señorías del Partido Popular y de Vox, porque yo creo que además hasta incluso la inmensa mayoría de los ciudadanos, vote a quien vote, está de acuerdo con lo que voy a decir a continuación. Los dobles estándares no crean un mundo más justo, sino un mundo más inseguro. Patriotismo es oponerse a una guerra ilegal que en nada beneficia a los intereses de los españoles, ni tampoco de los europeos. España hoy, afortunadamente, es una referencia internacional en defensa de la paz y del derecho internacional. Y en un mundo incierto, y por cierto, carente de empatía, tengo que decirles que es un orgullo ser español. Por tanto, sigamos ese camino iniciado, que creo que es el único posible y el único deseado por la inmensa mayoría de españoles y españolas, el de la ley y la paz, con humildad, pero también con determinación y con convicción. Vamos a exigir que esta guerra pare, porque no es justo que unos incendien el mundo y los demás tengamos que tragarnos sus cenizas. No es justo que los españoles y españolas y el resto de europeos y europeas tengan que pagar de su bolsillo la factura de esta guerra ilegal. No es justo que países con menos recursos que Occidente, pienso en África, pienso en la América Latina, vayan a sufrir las terribles consecuencias de esta sinrazón. No es justo que para que unos pocos se forren, la mayoría social tenga que renunciar a sus proyectos o llegar peor a fin de mes. Y como no es justo, pues no lo vamos a tolerar. Y a algunos esto les parecerá ingenuo, pero lo ingenuo es pensar que la justicia internacional se defiende tolerando los atropellos. Lo ingenuo es pensar que las grandes potencias van a respetar las reglas si las potencias medianas nos quedamos de brazos cruzados sin hacer absolutamente nada. Señorías, la España que se quedaba callada en el asiento de atrás mientras otras potencias exigían y dirigían el mundo ya no existe. Ahora nosotros tenemos voz y voto, y esto es importante, y vamos a usarlo en beneficio del interés general de España y en beneficio de la humanidad. Porque se ha hablado mucho de esto a lo largo de estos últimos 25 días. ¿Qué significa ser aliado de otro país? ¿Qué significa ser amigo de otro país? A mi juicio, ser aliado o amigo de otro país no significa obediencia, ni tampoco seguidismo ciego. Ser aliado o amigo de otro país significa lealtad a unos principios que compartimos o supuestamente compartimos. Significa tener el coraje de plantarse cuando el camino es el equivocado. Significa decirle a tu amigo, a tu socio, la verdad, aunque sea incómoda esta verdad. Y la verdad, señorías, es que esta guerra es un inmenso error cuyo coste humanitario y moral, económico y securitario no aceptamos ni estamos dispuestos a pagar. Quiero terminar dirigiéndome a los españoles para decirles que España no va a ser cómplice ni de agresiones ilegales ni de mentiras disfrazadas de libertad. No esta vez, no mientras yo sea presidente del Gobierno. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. A continuación van a intervenir los diferentes grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Núñez Feijóo. Gracias, presidenta. Señorías, tras la comparecencia del señor Sánchez y visto el ejercicio de oposición que ha hecho al Gobierno de hace 23 años, pasemos a valorar la actuación del Gobierno en 2026. La verdad es que usted ha intentado imitar a Pablo Iglesias. Su problema es que Pablo Iglesias es mucho más auténtico que usted. Yo diría, señorías, que algo tan honorable como la defensa de la paz difícilmente se puede personificar si la propaganda iraní estampa tu cara en misiles de guerra. Señoría, agencias iraníes muestran una frase y una foto de Pedro Sánchez en un misil contra Israel. Señor Sánchez, le ha dado las gracias el régimen iraní, le han dado las gracias las organizaciones terroristas de Hezbollah. Un momento, señor Feijóo. Un momento. Por favor, silencio. Diputados y diputadas del Grupo Socialista, silencio. Señora presidenta, todos los que le dan las gracias. Las organizaciones terroristas de Hamás y Hezbollah, los hutíes, los secuaces de Maduro, le falta el aplauso del régimen norcoreano. Aunque tiene dudas de cómo le juzgará la historia a nivel de Nelson Mandela, no creo. Por cortesía, excuso mencionar con qué otros personajes le comparará. Por cierto, se ha olvidado usted de mencionar a las miles y miles de personas asesinadas, iraníes, asesinados por el régimen de Irán. Porque, mire, salvo con los que le acabo de citar, usted es radicalmente conflictivo. Tiene un conflicto en la Unión Europea, ni le llaman. Tiene un conflicto en la OTAN, no le creen. Tiene conflicto en América del Sur y en América del Norte. Crisis diplomática en los dos ministerios. Tiene un conflicto en el Magreb y otro en Oriente Medio. 2 continentes más. No ahuyenta el conflicto ni en su casa. En conflicto dentro de su partido, con sus socios de investidura y en su propio gobierno. El conflicto con las Cortes, las ignora. Con el Poder Judicial, al que insulta. Con los medios de comunicación, que quiere censurar. Tiene un conflicto permanente con los grandes problemas de España, con la vivienda, con los servicios públicos, con la financiación, con la inmigración. No soluciona ninguno. Por eso ha decidido entregarse a causas universales. Pero es que también está en conflicto con la paz. Porque lo único que ha hecho usted es enfrentar a todos los españoles, señor Sánchez. Mire, me dice usted que soy un cínico por advertir que durante un riesgo terrorista la inmigración irregular puede causar aún más problemas. Informe de la Dirección General de Policía, Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Leo literalmente: impacto social y convivencia. La rápida incorporación de un gran volumen de población extranjera puede generar desafíos de integración, además de poder favorecer la posible entrada en el país y consiguiente regularización de elementos potencialmente terroristas y otros vinculados a crímenes. Señoría, la Dirección General de Policía es un organismo cínico. Señoría, el cínico es usted, señor Sánchez. El cínico es usted. Mire, ahórrese sus sermones. No vamos a elegir entre la guerra y el gobierno. Vamos a seguir en la misma posición que el 60% de los ciudadanos. Se lo recuerdan elección tras elección. Por cierto, tiene también usted un grave conflicto en las urnas. Le resumo nuestra posición. No a la guerra y no a usted. No a la guerra y no a usted. Eso sí, que no cuele su última maniobra no significa que ignoremos sus consecuencias.
La más bochornosa de todas las maniobras es que pretenda usar el contexto internacional para seguir riéndose de los españoles. Les ha dicho que no puede aprobar los presupuestos por la guerra. 3 años sin ellos y se escuda en un conflicto de hace 3 semanas. Mire, la mayor tomadura de pelo ni siquiera es esta. Es que al mismo tiempo pide que autoricemos a modificar los presupuestos prorrogados para ampliar créditos sin límite. Y ni siquiera lo transparenta, porque lo que cuela en el decreto de ayudas, como si tal cosa, nuevos presupuestos no, pero cambiar los prorrogados sí. ¡Qué cinismo, señor Sánchez! No tiene derecho a salirse, no tiene derecho a saltarse el debate parlamentario. No es usted un dictador, ¿o sí? Y hombre, es que hasta Ucrania, que lleva años en guerra, ha aprobado sus presupuestos. Los aprobó en el año 2023, 2024, 2025, 2026 y España en paz no puede. Oiga, estoy deseando que nos explique qué urgencia tiene usted que no tenga el presidente Zelensky. Mire, hasta su ministra de Hacienda en el año 22 dijo, cito, los presupuestos son fundamentales para mandar un mensaje de estabilidad en un contexto de incertidumbre por la invasión. Final. O sea, por la guerra de Ucrania los presupuestos eran imprescindibles y por la de Irán son un obstáculo. ¿Pero qué broma es esta? ¿Y en qué cabeza cabe querer afrontar una posible crisis mundial con los presupuestos de hace 4 años? Es que no cabe ni en la suya. La única razón por la que no trae los presupuestos es porque serían rechazados. Y claro, antes de que trascienda su debilidad, mejor mandar a los suyos a perder por usted. ¿Verdad? ¿Verdad que sí, señora Montero? No trae presupuestos porque le dejarían en descubierto. Y es que no se lo van a creer, pero este hombre tan pacifista preside el gobierno con mayor gasto militar de la historia democrática de España. Y la cuestión decisiva no es el gasto, no, es la falta de coherencia y de método. Dice no a la guerra, pero ha triplicado la compra de armamento a Estados Unidos. Dice no a la guerra, pero tiene todavía contratos en vigor con Israel. Si hasta hace pocos meses exportaban ustedes detonadores y explosivos a Irán, señoría, aquí no se ha votado el plan de rearme, que compromete miles de millones de euros, ni el envío de militares españoles a la zona de guerra. Por cierto, cero información sobre la situación de nuestros soldados en el Líbano. ¿Le va a pedir usted ayuda al gobierno israelí para su evacuación? Es que ya está bien. A Chipre usted no ha mandado la flotilla de Ada Colau, no. Ha mandado 2 barcos de la Marina Española, uno de ellos nuestra mejor fragata militar, cargada de torpedos y con 200 marinos a los que quiero mandar nuestro reconocimiento. A ellos y a sus familias. Todo hecho a espaldas de esta Cámara. Su verdadero lema no es no a la guerra, su verdadero lema es no al Congreso. Mire, y yo me pregunto, ¿qué opinan sus socios de todo esto? Siento citarlos, pero como aquí aún tiene representación, señora Díaz. Oiga, señores de Sumar, de Podemos, de Esquerra, todas estas contrataciones, fíjense, información del Ministerio de Defensa, la que quiere dar. Todas estas contrataciones no son de pájaros y flores, no. Son armas, es munición, son carros blindados, son misiles. Entiendo que a los diputados de Bildu esto de las armas y la munición les resulte familiar, pero a ustedes, ¿ustedes tragan con todo y el PSOE traga con sus votos? Hombre, su situación electoral no es mi responsabilidad. Lo que sobra a España en tiempos de guerra es no tener presupuestos. Es estar en manos de un trilero, sin cuentas, ignorando al Parlamento y sin unidad ni en el Consejo de Ministros. El mundo en guerra y España sin la mínima estabilidad. ¿Esto es lo que le va a ofrecer a la gente, señor Sánchez? Mire, si lo hemos visto con el Real Decreto Ley de Ayudas Urgentes, casi un mes para hacer algo. Y ni este tiempo ha servido para ahorrarnos bochornos. Algunos de ellos. El primero, no han sido capaces ni de ponerse de acuerdo en el diagnóstico. Señor Sánchez, no va a ser para tanto, como dijo el señor Cuerpo, o va a ser un drama, como nos está contando usted.
Segundo bochorno, el 50% de las bajadas fiscales será asumido por las comunidades autónomas. Señores nacionalistas, viene aquí a hablar de 5.000 millones y la mitad no son suyos. Tercer bochorno, hemos visto a todo el gobierno reírse literalmente de las propuestas del PP por bajar impuestos y luego acaban aprobando buena parte de ellas. A ver, señora Montero, aclárenos, ¿bajar impuestos es absurdo o es progre? Señor Rufián y señora Belarra, sabíamos que su proyecto para levantar la ultraizquierda perdonaba la corrupción, pero ¿también aceptan ustedes rebajas fiscales? Qué novedad, ¿eh? Cuarto bochorno, el enfado de Sumar, grande, en intensidad, digo, en tiempo, bueno, supongo que los ataques de dignidad con coche oficial duran menos, ¿verdad, señora Díaz? Por cierto, señor Sánchez, mucho superhéroe, pero le garantizo que si un miembro de mi gobierno se niega a participar en el Consejo de Ministros, no vuelve a entrar jamás. Mire, señoría. Y el último bochorno es el más lamentable. Transportistas, agricultores, mineros, industria, marineros, afrontando solo la subida de precios durante semanas. Para comprar apoyos que le mantengan en la silla siempre va usted a toda velocidad, pero para ayudar a los trabajadores nunca tiene prisa. Casi toda Europa adoptó medidas antes que usted, más de 20 países. Es lo que llaman la excepción ibérica ustedes. Pues claro, su vicepresidenta, la anti-yanqui, en ese momento estaba disfrutando del glamour de Hollywood. Usted, entretenido en censurar a quien le critique con su odio con H, y su ministra de Hacienda haciendo caja como siempre, ahora con las gasolinas. Señora Montero, ¿podría decirnos cuánto ha incrementado la recaudación durante las semanas que lleva la guerra activada? Señor Sánchez, yo me alegro de que, aunque tarde, nos haya copiado algunas medidas. Pero, hombre, se las hemos pasado el 9 de marzo. Y en todo este tiempo la gente ha tenido que seguir yendo a la gasolinera. Y puestos a copiar, hágalo bien, hágalo completamente. De lo contrario, se lo advierto, señor Sánchez, y desde aquí a todos los españoles, las ayudas serán insuficientes. Y usted será el único responsable de la angustia de las familias españolas. Sí, señor Sánchez. En el decreto se olvida usted de ellas, de las clases medias. Lleva soportando una subida de impuestos encubierta desde que usted gobierna. 179.000 millones de euros más han pagado los españoles en impuestos. Por eso le vuelvo a reiterar, actualice por primera vez desde que usted es presidente la tarifa del IRPF, ajústela en la inflación, incremente la deducción por hijo y proteja a las familias con más gastos, señor Sánchez. Se lo vuelvo a reiterar. Es una reclamación justa, como la de eximir del pago de IVA a los autónomos que facturen menos de 85.000 euros. Oiga, pero si se lo hemos pedido hace 5 meses, pero si lo hemos votado en la Cámara, si el Gobierno votó en contra y ganó la oposición, y ahora resulta que usted va a dar a un grupo parlamentario lo que el Congreso ya votó y lo que la directiva le exige. Una broma, señoría, una catadura moral sin precedentes, señoría. También ha olvidado un aspecto esencial de la crisis energética. Yo de usted no presumiría tanto. Su gobierno es el del apagón, como en Cuba. ¿No ha escuchado los audios de Red Eléctrica? ¿No los ha escuchado? Hay poca nuclear, decían antes del apagón definitivo. Garantice la continuidad de las centrales nucleares o si no usted seguirá siendo responsable. Señorías, no agrave el problema, no aumente nuestra dependencia del gas, no aproveche el decreto para persistir en su dogmatismo climático, se lo vuelvo a reiterar, garantice la continuidad de las centrales nucleares. Señorías, lo peor de todo ya no es su falta de credibilidad interna, eso ya estamos acostumbrados. Lo peor es que mientras usa la política exterior para ocultar su proyecto político agonizante. Lo peor es que España está perdiendo el lugar que le corresponde en el mundo. Quiero hacer 5 reflexiones para terminar. Seré breve, señora presidenta. Primera, mire, comunicado de las principales potencias europeas. Aquí lo tiene usted. Aquí no está la bandera española. Aquí no estamos.
Usted no está. Usted ha venido a informar sobre la guerra y es el dirigente europeo que menos información tiene sobre la guerra, señoría. El dirigente europeo que menos información tiene sobre la guerra porque usted es excluido en todos los foros internacionales. Mire, ¿sabe cómo le llama en privado algún homólogo suyo? El traidor de Europa. Segunda reflexión. Lo que pasa en el mundo es algo más complejo que estar cerca o lejos de Trump. Ojalá fuese tan simple. Se trata de defender los intereses de España, de proteger la unidad europea, y el único instrumento que hay para garantizar nuestra seguridad es la OTAN. ¿O tiene otro? ¿Alguna potencia internacional alternativa con la que usted quiera aliarse? ¿Quizás algún país de los que va a viajar el próximo mes? Sea valiente. Si su apuesta es cambiar los aliados, dígalo. Pero si seguimos en la OTAN, su deber es comportarse como un socio fiable. Tercera reflexión. ¿Se puede discrepar con las decisiones de un aliado? Por supuesto, faltaría más. Pero un demócrata preserva la vía diplomática siempre, incluso si hay diferencias. Y añado, para ser rebelde hay que poder hacerlo. Usted ha hecho de España más dependiente de Estados Unidos que nunca, en lo militar, en lo energético y en lo tecnológico. Cuarta reflexión. ¿Nos puede decir dónde queda el derecho internacional cuando Irán ejecuta a miles y a miles de mujeres homosexuales o disidentes? A un pacifista de verdad le duele igual un disidente asesinado en Teherán que en Caracas. Le duelen igual los derechos humanos en Oriente Medio que en Hispanoamérica. Por eso es usted un pacifista de pacotilla. Y por último, todos los esfuerzos concertados para poner fin al conflicto son necesarios y bienvenidos, pero subrayo esta expresión: esfuerzos concertados, no aventuras improvisadas. La credibilidad de un Estado no se construye sobre un eslogan, no se construye sobre 4 palabras, se construye durante años, con coherencia, con credibilidad, y se puede destruir en segundos. Yo no quiero que mi país sea comparsa de nadie, y cuando digo nadie, es nadie, pero tampoco que usted nos lleve en la irrelevancia, que es algo mucho peor. Usted está mezclando el buen nombre de España con la peor calaña del mundo. Compartimos con la mayoría de españoles los deseos y los compromisos con la paz, pero alguien tan irresponsable como usted no puede ni puede condicionar servir a España con la seriedad que usted no tiene. Muchísimas gracias, señoría. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Por el Grupo Parlamentario Vox, que en este turno, por favor, silencio, que en este turno ha pedido acumular su tiempo de réplica, tiene la palabra el señor Abascal Conde. Silencio, por favor. Buenos días, señorías. Comparece hoy Sánchez aquí para hablarnos de Oriente Próximo y para dar la postura de su gobierno sobre la guerra, pero a pesar de su escenificación no nos ha quedado clara. ¿Cuál es su postura? ¿La de mandar buques de guerra o la de las pancartas gigantes del no a la guerra?
porque ha escenificado las dos. En realidad da igual lo que diga o lo que haga el señor Sánchez aquí o en cualquier parte. Su postura se puede resumir siempre en un no a la verdad. Miente como siempre. Usted quiere la guerra porque a usted le da igual que sea en Irán o en Ucrania. A usted le gusta la guerra, le gustan las pandemias, le gustan las inundaciones, le gustan las borrascas. Sí, porque con cualquier desastre el señor Sánchez aprovecha para hacer caja con sus socios y para tapar sus corrupciones. Quizá por eso seguía comprando gas ruso y financiando las bombas de Putin, o quizá por eso en los últimos años España, señorías, bajo su gobierno, ha exportado a Irán millones de euros en detonadores y en explosivos. ¿Les ha ayudado Bildu a hacer el catálogo, señor Sánchez? ¿Cómo se siente al saber que los misiles que dispara Irán y que matarán a inocentes llevan una foto suya en señal de agradecimiento? No, no es ningún bulo, porque son las agencias iraníes de la Guardia Revolucionaria las que lo han contado. Esta es la inscripción de los misiles. ¿Celebra usted el lanzamiento de cada misil o hacen caja con algún entramado de esos que todavía no conocemos? El señor Sánchez es capaz de vender bombas, lo ha hecho aquí, con una camiseta de no a la guerra puesta. Eso sí que ha debido aprenderlo de Bildu y de su socio Otegi, el hombre de paz del socialismo español. En fin, el señor Sánchez es capaz incluso de ir más allá. Incluso es capaz de crear un conflicto comercial con nuestros principales socios y ocasionar con ello un perjuicio terrible a nuestras empresas, a nuestros trabajadores y a los hogares de los españoles, porque todo esto le da absolutamente igual. Como los peores belicistas de la historia, el señor Sánchez quiere la guerra, porque el ruido de las explosiones oculta sus corruptelas, sus crímenes, sus traiciones y la situación a la que ha condenado a los españoles. Las bombas del exterior evitan que se hable de lo que pasa en el interior, de lo que el señor Sánchez ha hecho que pase en el interior, de la guerra social que practica contra el español de a pie. Y es que las bombas del exterior impiden, evitan a veces que se hable del destrozo que ustedes han causado a todo cuanto funcionaba correctamente en España, como los servicios públicos, pensados para un país que ya no existe, de 5, 6 o 7 millones menos de habitantes que ahora y que se ha visto invadido y anegado por la inmigración ilegal masiva. Usted se abraza a Oriente Medio para que no se hable de las consecuencias sociales de sus políticas de fronteras abiertas, por ejemplo. Una política que sufren hoy en sus carnes los pacientes que esperan angustiados durante meses y meses una prueba médica, las personas que necesitan una intervención quirúrgica que muchas veces llega demasiado tarde, o las abuelas que aguardan durante años las ayudas de la dependencia y que mueren a veces antes de que les sean concedidas. Las bombas y los misiles que se lanzan muy lejos de aquí evita que rinda cuentas por las bombas que lanza aquí contra la mayoría social en forma de regularizaciones masivas y de sanidad universal. Sanidad universal, señorías, que suena muy solidaria y muy buenista y muy bonita, pero que es sanidad para todos, menos para los españoles, que son quienes la han levantado con su esfuerzo, quienes la pagan con sus impuestos y quienes, en lugar de ser atendidos y tratados de forma preferente, se ven condenados a un laberinto de congestión, de burocracia y de muerte. Sí, señorías, de muerte, porque su sanidad para todos también mata. Mata y matará españoles. Usted necesita, señor Sánchez, que el debate no esté aquí, necesita que el debate esté en Irán, en Ucrania, en Palestina o en Groenlandia, para que nadie someta a escrutinio el destrozo que perpetran con nuestras infraestructuras, para que no se hable, por ejemplo, de cómo hasta ayer nuestros trenes eran cuidados con el presupuesto público y eran envidia de toda Europa, y hoy con ese mismo presupuesto se enriquece a amigos, a prostitutas y a militantes socialistas en el enésimo saqueo de lo común y del erario que lleva adelante la mafia del Peugeot. Para que no se hable del latrocinio con resultado de muerte, porque su corrupción también mata. Lo saben, lamentablemente, los familiares de las víctimas de Adamuz, que también saben, como sabemos todos, que este gobierno tiene mucha más prisa en ocultar las pruebas de ese crimen que en restablecer la seguridad en las vías férreas y en las carreteras. Pero también lo saben, por desgracia, los cientos de valencianos que hace un año perdieron a un hermano, a una esposa, a un hijo o a un padre, y las decenas de miles que lo perdieron todo y se quedaron sin casa y sin negocio. Es decir, por sus políticas,
infinitas vidas extinguidas o arruinadas por los caprichos de una secta que está dispuesta a que nuestros compatriotas incluso perezcan con tal de que sus fetiches ideológicos, esos que les sirven para sus corrupciones, se mantengan siempre a salvo. ¿Y cuáles son esos fetiches, señorías? No haría falta decirlos: decrecer, renaturalizar, derribar presas, acabar con los embalses, volar térmicas y cosas que hacen falta a nuestra economía y nuestro pueblo. Todo a través de un sinfín de pamplinas que antaño parecerían bromas de una tira cómica, pero que hoy son las políticas que guían la actuación del Estado. E igual que su corrupción, su ideología también mata, sacrificando a los españoles en el altar de su fanatismo climático. Y sacrifica también con ello la viabilidad de nuestra economía, de nuestra agricultura y de nuestra industria. Y solo trae pobreza, miseria y escasez, porque son ustedes los enemigos del desarrollo y de la abundancia, son ustedes la izquierda de las cavernas. Les reconozco, de todas formas, que en eso de la adoración del fanatismo climático no ha estado usted solo, porque parece mentira, pero al señor Feijóo, a través del Partido Popular Europeo, le costó poco acabar votando a una comisión en la que también se incluía a Teresa Rivera, sacerdotisa de lo verde, es decir, sacerdotisa de Forestalia y de los barrancos de la Dana. Parece mentira o no, porque el señor Feijóo y el Partido Popular participan en esto de los mismos mitos, de las mismas cantinelas y de la misma destrucción de nuestra riqueza, como hace, por ejemplo, Moreno Bonilla en Andalucía, arrancando cientos de miles de olivos. Participan, en definitiva, del mismo Evangelio 2030, como diría su compañero Margallo. ¿Cómo se entiende, si no, que hayan hecho inviable Almaraz o lo que hicieron con Garoña? ¿Cómo se entiende lo que han hecho con infinidad de centrales térmicas? ¿Cómo se entiende la negativa permanente a un plan hidrológico nacional? ¿Qué futuro tienen para los españoles? ¿Cómo se atreven, en definitiva, unos y otros a hablar de guerras lejanas donde no pintan nada y donde nadie nos espera, cuando han destruido de la mano la prosperidad de nuestra nación? Con ustedes, señorías, con la mafia y con la estafa bipartidista, nos hemos convertido en una nación dependiente energéticamente, sin empleo industrial, sin explotaciones agrícolas y ganaderas, con comarcas abandonadas y vaciadas y, por supuesto, en una nación absolutamente desprotegida. Porque Sánchez quería suprimir el Ministerio de Defensa, pero al final parece que se ha conformado con suprimir nuestra capacidad de defensa. Por un lado, colocándonos al lado de los perdedores, ya sean los torturadores del régimen de Venezuela o los tiranos de los ayatolás, y por otro lado, enfrentándonos a nuestros aliados militares para hacerse el héroe. Eso sí, él muy seguro en su búnker de la Moncloa, porque el señor Sánchez es muy valiente, pero con los huevos de los demás. Se pone chulo, pero el pato lo pagan los ciudadanos españoles en forma de destrucción y de daño a sus condiciones de vida. Y esas condiciones de vida son las que hay que recuperar urgentemente, como hay que recuperar urgentemente la nación de propietarios, la nación en la que los jóvenes puedan emanciparse, la nación de las familias que pueden creer en el futuro, la nación de la estabilidad en el empleo y los salarios dignos, la nación del ahorro, la nación de las clases medias a la que han condenado a la desaparición, la nación de las calles seguras, la nación en la que funcionan los servicios públicos, la nación que atiende a sus enfermos y a sus mayores, y la nación en la que la educación es el verdadero ascensor social. Y, por supuesto, la nación que pone siempre por delante a los suyos y solo después atiende a los demás. Porque esta es la destrucción y esta es la guerra que su gobierno ha declarado a los hogares y a las familias, que todo esto de lo que he hablado ya suena raro, suena extraño cuando lo que pedimos, lo que pide la mayoría social, es lo normal, es lo que siempre fue normal y lo que todo el mundo ha entendido como sentido común, vote lo que vote. Algo tan básico y tan sencillo como poder formar una familia o poder pagar una hipoteca o poder pagar el alquiler sin excesivas dificultades, o algo tan sencillo como calentar la casa, llenar la nevera o ser atendido en urgencias o ser operado en un plazo razonable, o algo tan sencillo como caminar tranquilo por tu barrio y disfrutar de un par de semanas de vacaciones. ¿Es tanto pedir? ¿Es un lujo tan caro, señor Sánchez? No lo era, desde luego, hasta hace muy poco, pero lo cierto es que cada vez son más los españoles que tienen dificultades para acceder a los estándares de vida que considerábamos como normales. Y cada vez son más los españoles que saben que ustedes les han robado lo fundamental de sus vidas, que les han robado la libertad, que les han robado la estabilidad, la seguridad, la prosperidad
y la posibilidad de mirar al futuro con un mínimo de esperanza. Y por eso, y lo vuelvo a repetir, usted anhela cualquier tipo de catástrofe nacional o internacional, cualquier cosa que le permita no hablar de lo normal y no hablar de lo de aquí. Por eso festeja tanto la guerra como el no a la guerra, porque las guerras que suceden a miles de kilómetros de aquí le permiten ocultar la guerra que usted ha declarado a los españoles, a los que odia porque le detestan y no puede salir a la calle, porque lleva años jugando a la ruleta rusa con la sien de los españoles a los que mantiene secuestrados. Y eso también supongo que se lo habrá enseñado su amigo Otegi, el que se alegraba cuando caían asesinados nuestros compatriotas, también nuestros compatriotas socialistas. Pero le voy a decir algo, sus alianzas son más repugnantes aún que las saunas de prostitución de su familia política. Y le digo más, quien es capaz de ir de la mano con esa gente es lógico que disfrute con una nueva guerra que le sirva como excusa. Y por eso sale aquí, sin ningún tipo de vergüenza, disfrazado de pacifista, a decir que todo lo que ocurre en España es achacable a la escena internacional. ¿Acaso no hay casas para los jóvenes y para las familias por la guerra de Irán? ¿Acaso no han entregado una maldita vivienda protegida por la guerra de Irán? ¿Acaso los médicos españoles cobran una miseria por la guerra de Irán? ¿Acaso los sanitarios se van de nuestro país por la guerra de Irán? ¿Acaso se han multiplicado las violaciones en las calles por la guerra de Irán? ¿Acaso los barrios de media España son inseguros por la guerra de Irán? ¿Acaso descarrilan los trenes por la guerra de Irán? ¿Acaso han metido en España 3 millones de inmigrantes en 5 años por la guerra de Irán? ¿Acaso han tenido que aprobar, junto con el Partido Popular en Europa, un tratado criminal para el campo y para la industria como Mercosur por culpa de la guerra de Irán? ¿De verdad? Suba aquí y diga que todo esto es por Irán y no por su incompetencia, por su maldad y por su corrupción. Suba y dígalo si se atreve. Cabría preguntarse también si esas subidas de impuestos y esos atracos al contribuyente también tienen causa en Irán, porque esto hay que decirlo, mientras el país se cae a trozos, los servicios están cada vez más saturados y los españoles pagan más impuestos que nunca y las administraciones también recaudan más que nunca. Pero sí hay cosas que tienen que ver con lo internacional, porque su política internacional se padece en las casas y en los centros de trabajo. Su política internacional es una forma de continuar la guerra social por otros medios. Sus funestas alianzas las sufren los españoles. Las consecuencias de su política en Argelia y Marruecos se tradujo en dependencia energética y en facturas cada vez más caras. Y fue su gobierno el que después nos ha convertido en dependientes del gas estadounidense y es su gobierno el que ahora se enfrenta de nuevo a nuestro proveedor porque parece que el único objetivo es que las facturas energéticas sean cada vez más caras e impagables. Es su gobierno quien estigmatiza la energía nuclear mientras se recupera en Europa. Es su gobierno el que se lleva casi la mitad del precio de la gasolina en impuestos y es su gobierno el que ahora se abraza a extraños aliados y es su gobierno el que con trabajos de demolición fuera y dentro es responsable del coste de la energía afectando a las cadenas de producción y distribución y quien estará finalmente detrás de la culpabilidad en el alza de los precios. ¿Están haciendo también negocio con todo esto? ¿O ahora que ya no está Koldo, se lo han encargado a alguien? Estaría bien saberlo. Estamos acostumbrados a sus trucos de magia y en esta ocasión usted viene y se disfraza con 2 trajes, el de la paz y el de la soberanía. Hay que reconocer que es casi cómico que sea usted quien venga a darnos lecciones de paz y de derecho internacional. ¿Cómo se atreve a hablar simplemente de derecho si no respeta ni el Estado de Derecho en España? Si desde que llegó lo que ha hecho es asaltar la Constitución con los estados de alarma y con la amnistía y gobernar al servicio de asesinos por sus pactos con Bildu y de violadores a los que ha excarcelado. ¿Cómo es posible que se le llene la boca hablando de legalidad si no ha dejado ni una sola institución fuera del control de su gobierno y si los medios de comunicación públicos son simplemente una extensión de Ferraz? Habla de derecho internacional después de años de blanquear al régimen de Maduro y no se acordó nunca del hambre y de la muerte de los niños en Venezuela. Mire, de todos los disfraces que usted se pone, señor Sánchez,
Le decía, señor Sánchez, que de todos los disfraces que usted se pone, el que peor le queda es el del líder de la Internacional Pacifista, porque cuando se posiciona en asuntos internacionales, de quien usted recibe el aplauso es de los asesinos, de los talibanes, de los de Hamás y de los ayatolás, es decir, de todos los amigos de la paz y la libertad en el mundo, parece. Es decir, de los que ponen su foto en los misiles que matan gente. ¿Se saltó Irán el derecho internacional al matar a miles de civiles, a 30.000 civiles, porque usted no ha hablado de eso? ¿O cumplía con el derecho según usted? Estaría bien que nos diga algo. En conclusión, señor Sánchez, usted no quiere la paz, no la ha querido nunca. Lo que quiere es el ruido y le conviene el ruido, como a Zapatero le convenía la tensión. Son de la misma pasta. Cada crisis internacional es para usted una cortina de humo y cada conflicto es solo un escenario en el que ponerse un disfraz de estadista y protegerse mientras España se pudre por dentro y los españoles sufren. Cuanto más se habla de Irán o de Groenlandia o de lo que sea, menos se habla del recorrido vergonzoso y vergonzante que usted ha hecho hasta traernos aquí. De las saunas que financiaron su carrera política, según Koldo, hasta la destrucción de la clase media, patrocinada por esas mismas saunas, de las tesis plagiadas a la nación arruinada, del Peugeot al récord de pobreza infantil, del amaño de las primarias, según Koldo, a los más de 45 muertos en el crimen de Adamuz, de sus pactos con Bildu a la tercermundización de los servicios públicos, de los siniestros negocios de sus sucesivas manos derechas, todas en la cárcel, a la destrucción de nuestra soberanía nacional, de las comisiones con las mascarillas en la pandemia cuando la gente moría, a los indultos y amnistías de criminales, de su mujer y su hermano enriqueciéndose a costa de los españoles, a sus deudas inconfesables con Marruecos, de Tito Berni a los socavones en las carreteras y la rotura de las vías, de Koldo y Ábalos al récord de españoles que todavía viven con sus padres, del escándalo de Plus Ultra y de las maletas de Delsi a los muertos de la Dana y del grito ese de somos feministas porque somos socialistas a la liberación de cientos de violadores y a la importación de innumerables agresores sexuales. Es tan terrible su legado, son tantos sus crímenes y es tal su destrucción que en torno a usted podría construirse un nuevo arquetipo de lo que es un mal gobernante, algo digno de ser estudiado por cómo alguien en tan poco tiempo ha podido hacer tanto daño a su país. Y lo peor es que sabemos que aún hará más. Pero aunque el señor Feijóo siga ocupado desde el año 2023 en destruir la alternativa, acabará llegando a España un gobierno patriótico, comprometido en reconstruir nuestras capacidades de defensa, comprometido con nuestros intereses nacionales y comprometido con devolver a España la dignidad nacional que usted le ha robado y en recuperar la prosperidad, la seguridad y la estabilidad para los españoles. Eso es soberanía y todo lo demás es solo mafia y sauna. Lo que le pido, señor Sánchez, es que cuando suba aquí a vomitar los embustes y las calumnias contra mí y contra Vox a las que nos tiene acostumbrados, no sea demasiado duro con el señor Feijóo. Agradézcale a él y a su entorno que haya proporcionado y patrocinado todos los argumentarios con los que usted hoy va a atacarnos en esta tribuna. Como ya se lo agradecieron al señor Pablo Casado. Bien es cierto que al señor Pablo Casado le agradezco la gallardía de haber subido a esta tribuna a decir todo eso. En fin, las cosas acaban como acaban. Pero, insisto, agradézcale al señor Feijóo que no hayan roto el pacto con ustedes en Ceuta, no se ponga nervioso. Agradézcale al señor Feijóo que no hayan roto el pacto con ustedes en Europa. Socialistas y populares sigan de la mano. Agradézcale al señor Feijóo que aún no le haya presentado una moción de censura. Y no sea demasiado duro con él, porque al final todos sabemos perfectamente que en lo fundamental ustedes están de acuerdo. Muchas gracias, señora Abascal. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra la señora Martínez Barbero. Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias, presidenta. Quiero empezar trasladando un abrazo y todo el apoyo de parte del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar a todas las personas que están sufriendo en las Islas Canarias la borrasca Terés. Señor presidente, hay tres cosas que ya sabemos de esta guerra. La primera es que no estamos ante una crisis pasajera, no va a ser una guerra corta. Estamos ante una escalada que amenaza con prolongarse, con desestabilizar todavía más la región, con dejar miles de muertos y millones de personas desplazadas y con generar un impacto económico muy negativo en nuestra sociedad, en los precios, la energía, el combustible. La segunda es que el señor de la guerra, Donald Trump, no tiene ninguna salida, no tiene ningún plan. Dice una cosa y la contraria, improvisa y miente, miente e improvisa. Y en esta carrera hacia adelante amenaza a Europa y a España. Y la tercera es que esta es una guerra pilotada por Israel, por Netanyahu. La Casa Blanca, liderada por fundamentalistas religiosos blancos, racistas e iluminados, ha decidido embarcarse en la aventura expansionista del sionismo que quiere crear el gran Israel. Lo hemos visto en Gaza, donde el gobierno criminal de Netanyahu practica un genocidio. Y lo vemos en Cisjordania, donde los colonos desplazan, amenazan y agreden a palestinos y palestinas con la absoluta complicidad del ejército. Un ejército que la semana pasada asesinó a sangre fría a otra familia, un padre, una madre y dos criaturas. Tras el asesinato, uno de los supervivientes, un niño de 12 años, gritó pidiendo ayuda: «Han matado a mi familia», decía. Un soldado israelí lo tiró al suelo al grito: «Hemos matado a unos perros». Estos criminales, estos son los que están dirigiendo la guerra contra Irán y Líbano. Estos criminales tienen el apoyo de la Casa Blanca y aquí en España estos criminales tienen el apoyo del PP y de Vox. Sí, señorías de la derecha y la ultraderecha, ustedes son cómplices de esta barbarie, de esta crueldad, del asesinato de niños y niñas. No vuelvan a decir ustedes que son pro vida. Como portavoz de Sumar, he de decir que me siento orgullosa de que nuestro gobierno se plantara desde el primer momento y dijera con contundencia no a la guerra. Hemos dicho no a la invasión criminal rusa en Ucrania. Hemos dicho no al genocidio en Gaza y ahora decimos no a la guerra contra Irán y Líbano. Esto se llama coherencia, se llama tener una política exterior basada en el derecho internacional y el respeto a los derechos humanos. Por eso, por coherencia, señor presidente, ya sabe que discrepamos con ustedes en relación al Sáhara. Y por eso, por coherencia, quiero detenerme un momento en Cuba. Lo que está ocurriendo en Cuba es un bloqueo criminal, es un asedio medieval contra un pueblo entero, un crimen prohibido por el derecho internacional. ¿Qué petróleo tiene Cuba? ¿Qué amenaza supone Cuba para los Estados Unidos? Ninguna. Es que esto no va de seguridad, va de pura humillación, es un ejercicio de matonismo, va del placer obsceno de castigar a un pueblo que no se arrodilla. Ante este asedio que está sufriendo el pueblo cubano, señor presidente, la pregunta es muy simple. ¿Dónde está España? ¿Qué pasa con la solidaridad hispano-cubana? ¿Dónde está España cuando a un pueblo hermano se le quiere doblegar con asfixia, con hambre y con un colapso energético? Señor presidente, tenemos que actuar, porque frente a quienes bloquean también hay quien acompaña. Ahí está la flotilla internacionalista que lleva ayuda humanitaria a Cuba, cuantos otros solo llevan amenazas. Señor presidente, lo que está en juego en Cuba va mucho más allá de Cuba. Igual que en Gaza, igual que en Sudán, igual que en el Sáhara Occidental, lo que se está decidiendo es si la dignidad humana va a seguir siendo un principio universal o va a quedar reducida a una excepción geopolítica. Señorías, esta guerra ha vuelto a recordarnos algo elemental, que la dependencia energética nos hace más vulnerables. Condiciona nuestra economía, limita nuestra autonomía y nos expone al chantaje de quienes hacen negocio con la tragedia y el caos. Por eso, las renovables no son solo la respuesta a la crisis climática, sino también una garantía de soberanía.
Además, España tiene una posición de ventaja. Hemos avanzado mucho en renovables y eso ya se nota hoy en la factura de las familias. Señor presidente, usted mismo ha dicho que la elección de España a la Unión Europea para rebajar los precios es la apuesta por las energías renovables. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el camino. Así que déjeme que le diga una cosa, ni una tentación con incumplir el calendario de cierre de las nucleares. No vamos a admitir dilaciones de ningún tipo. No valen excusas, no valen intereses electoralistas. Lo vamos a hacer por mucho que le pese al señor Feijóo y al señor Abascal. Y lo vamos a hacer bien, con una transición justa que garantice alternativas de empleo e inversión en las comarcas afectadas, porque gobernar para la mayoría, lo sabemos muy bien, no solo es decidir el rumbo, es hacerse cargo de lo que ese rumbo implica. Señorías, nuestra obligación es combatir al fascismo fósil y construir nuestra soberanía energética. El no a la guerra es un sí a las renovables. Señorías, mañana votaremos el primer Real Decreto Ley con medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Trump. Y ya hay quien se apresura a decir que votará en contra. No nos sorprende de la ultraderecha. Son los del no al todo, excepto cuando hablan sus amos o sus compañeros de armas. Ahí corren como perritos falderos a lamer su mano. Y luego está el Partido Popular. Los que dicen una cosa y la contraria, dependiendo de quién hable. Un partido que va dando bandazos, que da vueltas y mal vueltas y luego vuelve a dar más vueltas. Imagino que desde Génova, señor Feijóo, ahora en sus clásicos sobres incluyen ya biodraminas. A diferencia del tío vivo del Partido Popular, este Gobierno sí tiene una dirección, un rumbo. Está donde tiene que estar. No se ha arrodillado ante el imperialismo trumpista, no ha mirado hacia otro lado y no ha aceptado, una vez más, que las guerras las pague la mayoría social. Y esto, permíteme que lo diga, no hubiera sido así sin nosotras en el Gobierno. Por eso nos sentimos orgullosas de nuestros ministros y ministras, las de Sumar, las que no han parado hasta ensanchar el escudo social y arrancar un acuerdo más ambicioso y más justo. Gracias, Yolanda, Pablo, Ernest, Mónica y Sira. Gracias por pelear para que hoy no tengamos algo insuficiente, algo que no cumpliese los mínimos de un gobierno progresista, algo que no protegiese a las mayorías sociales, a la gente trabajadora. Gracias por hacer que las empresas que reciban ayudas por la crisis de esta guerra no puedan despedir. Gracias por lograr que se incorporase el control de márgenes empresariales para que ninguna gran empresa pueda enriquecerse a costa de esta crisis. Y sobre todo, gracias por haber peleado por conseguir la prórroga de los contratos de alquiler. Todas sabemos lo que ha costado. Lo sabemos. Todas sabemos las resistencias a las que os habéis enfrentado y todas sabemos que no habéis parado hasta conseguirlo. Y eso importa. Señorías de Junts, ya me escucharán en el vídeo o algo. Señorías de Junts, en España y en Cataluña, los dos caseros principales no se llaman García ni Martí, ni son pequeños propietarios. Se llaman CaixaBank y Blackstone y acumulan miles de millones de beneficios. ¿Y saben qué más acumulan CaixaBank y Blackstone? Más de 40.000 alquileres. Son estos alquileres los que desde este sábado no pueden subirse. Son las familias inquilinas de estos alquileres las que ya no van a tener que enfrentar robos de subidas de entre el 30, el 40 y el 50%. Yo a las señorías de Junts, francamente, les tengo que reconocer una cosa, que suelen defender lo que piensan sin avergonzarse. Suelen defender a los poderosos con total transparencia. Y entonces aquí yo no entiendo por qué tiran de excusas. No nos hablen de pequeños empresarios cuando todas sabemos de lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de fondos buitre y de rentistas. Señorías, tenemos un mes para que este Real Decreto Ley no decaiga, para mantenerlo vigente como ya lo está. A nosotras nos toca negociar y hacer política. Y también nos toca escuchar a nuestros vecinos y vecinas. Uno de cada cinco que viven de alquiler. Son gente estas que quieren cosas normales, que decía Abascal. Esa gente es a las que tienen que escuchar. Nosotras ya lo estamos haciendo y nos vamos a dejar la piel igual que hicimos en el Consejo de Ministros. Señorías de Vox, del PP y de Junts. ¿Lo van a hacer ustedes? ¿Van a escuchar a sus votantes? ¿O van a seguir defendiendo a los lobbies y a los fondos buitre? Por más que su tentación sea la de siempre, la de alinearse con el rentismo y con la especulación,
Piensen en la gente, en la que quiere cosas normales. Piensen en su angustia, piensen en sus votantes, piensen en casi 3 millones de personas a los que beneficia esta prórroga. Señor Feijóo, mire, las personas migrantes no son un problema para este país y mucho menos para nuestra seguridad. ¿Sabe quién sí aumentó el riesgo de atentados? El Partido Popular, el 11M. Señorías del PP, ustedes dicen que el decreto de la guerra copia medidas que ustedes mismos venían reclamando. Dicen que muchas de esas medidas son sensatas, pero luego no son capaces de comprometer su apoyo. ¿No eran ustedes los que venían a salvar a los pequeños empresarios, a los autónomos, a las familias españolas? Pues cada vez que hay que elegir entre la gente o la derecha trumpista, ustedes se van siempre al mismo sitio. Porque ese es su problema, señor Feijóo, que ustedes en la guerra no tienen una posición, lo que tienen es una pose. En cuanto Trump chista, ustedes se cuadran. En cuanto Netanyahu aprieta, ustedes se callan. Mucha bandera, mucha patria, mucha pulserita, pero a la hora de la verdad no defienden a España, le buscan amo. Qué pena, señor Feijóo, que tenga usted tanta bandera y tan poco país. Señorías de Vox, voy a leer unas declaraciones. Hay unos pocos que están haciendo de Vox su particular gallina de los huevos de oro. Se están haciendo ricos. ¿Saben quién dice esto, señorías de Vox? Seguro que sí, porque acaban ustedes de abrirle un expediente. El señor García Gallardo, su número 1 hasta hace poco por Castilla y León. Sí, no es el único. Son ya varios de sus exdirigentes los que hablan de cómo Vox es un filón para atraer dinero público y pasarlo a manos privadas. ¿Saben lo que se calla García Gallardo? Que esto no es nuevo, que esto no es solo cosa de unos pocos y que lo que a él le cabrea es que se ha quedado fuera del reparto. A ver si es que ustedes no venían a luchar contra los chiringuitos, sino a crear su propio partido chiringuito, Vox S.A. Sí, señorías de Vox, dicen defender a los españoles. A las españolas ya, si eso para otros. Pero luego votan siempre en contra, siempre en contra. Ustedes están en política claramente, digámoslo por Dios, para mantener privilegios, para mantener una riqueza heredada de explotadores y franquistas o para dar un pelotazo. El pelotazo, este es el señor Abascal. Sí, no está aquí para escucharlo. Ya sabemos que ni está aquí ni está trabajando. Eso sí, igual está embolsándose el tercer sueldo o haciendo chanchullos para obtener el cuarto o el quinto. Señora presidenta, voy terminando. Quiero dirigirme a mis compañeras y compañeros de la izquierda de este hemiciclo. Quiero saludar las iniciativas que desde estos meses han puesto de manifiesto la necesidad de caminar juntas y juntos. Quiero agradecer a mis compañeros y compañeras de Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comuns que dieran un paso al frente el pasado 21 de febrero. Y a mis compañeras y compañeros de Compromís, La Cha y MES, a Bildu, al BNG, a Podemos y a Esquerra Republicana. Gracias. Sabemos que no podemos permitir que estos vendepatrias, que no tienen más amo que el dinero, lleguen al poder. Ahí fuera hay un pueblo progresista que nos está reclamando que estemos a la altura. Y tenemos que hacer todo lo posible para que España siga siendo un país democrático de esos que avanzan en derechos. Nosotras, desde aquí, nos comprometemos a estar a la altura. Con inteligencia, con sensibilidad y con un poquito de ternura, como nos decía algunas este sábado Yolanda Díaz. Porque hay quien se está peleando en la calle, hay quien lo pelea en este Parlamento y algunas lo peleamos en el Consejo de Ministros, pero tenemos claro que somos parte de una misma cosa, somos la misma cosa, con todos sus matices y sus diferencias. Pero sabemos que lo que viene de frente es una democracia más débil, una sociedad más cruel y una política más cobarde. Y frente a esto, cuidar la mayoría democrática es cuidar la posibilidad de que este país siga avanzando. Y eso requiere unidad. Requiere unidad frente a quienes usan el acoso, la intimidación y la violencia para disciplinarnos, en especial a las mujeres. Porque cuando persiguen a una mujer por hablar claro, por opinar o por ocupar el espacio público, no están atacando solo a una persona. Nos están lanzando un mensaje a todas. Calla, apártate, vuelve a tu sitio. Y eso no va solo de machismo, va también de una ofensiva reaccionaria que quiere una democracia con menos voces, con menos libertad y con menos mujeres incómodas. Por eso hoy quiero decirlo claro, no van a conseguirlo.
No van a amedrentar a Rita Maestre por plantarle cara a una derecha y a una ultraderecha que quieren un Madrid más desigual, más caro y más cruel. Tampoco van a amedrentar a Irene Montero o a Ione Belarra. No lo van a hacer con Tess Siri o con Aina Vidal. No van a callar a Cristina Fallarás, ni a Ana Requena, ni a Carolina Pecharromán, ni a Luciana Pecker, ni a Marta Nebot, ni a Carla Galeote, ni a Sara Plaza, ni a Cristina Monge. No las van a callar. No van a callar a Sara Santaolalla. No van a silenciar a las estudiantes de la Complutense ni a la Comisión 8M de Madrid. Ni a ellas ni a tantas otras. No nos van a callar. Y no lo van a hacer porque podemos discrepar, podemos tener diferencias políticas, pero tenemos claro que si nos tocan a una, tocan a todas. Que si van a por una y cuando van a por una, van a por todas. Porque nos quieren solas y nos van a tener juntas, más unidas que nunca, más claras que nunca, más dispuestas que nunca a defender la democracia, el feminismo y el derecho de las mujeres a hablar sin pedir permiso. Este país no va a retroceder, no va a dejarse atemorizar por su odio y su violencia. No vamos a volver al silencio y al miedo. Vamos a avanzar con más democracia, con más feminismo y con una izquierda que tiene un proyecto de futuro, de dignidad y de derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Rufián Romero. Saben que a mí no me cuesta mucho decir estas cosas. Usted, señor Feijóo, hoy ha hecho probablemente el mejor discurso que yo le he escuchado en esta Cámara. Tampoco es difícil, pero al final, bajo mi punto de vista, pues lo ha estropeado, básicamente porque, como siempre, cae en la trampa de copiar a Vox. Cuando dice que España, este país, este gobierno, por su posición respecto a lo que está pasando, ha caído en la irrelevancia, que tiene a los peores socios posibles, incluso hablaba de comunistas. Comunistas. Bueno, a mí me ha obligado a cambiar alguna cosa de mi discurso, porque el parlamentarismo va de esto, y he buscado alguna cosita. No es nuestra guerra, Mers. No estamos en guerra. Es imprudente. Insto a volver a la cordura. Macron. Los ataques son injustificados. Es una crisis de derecho internacional. La posición de España también vale para nosotros. Meloni. Mers, Macron, Meloni. Gente más de derechas que ustedes. Y ya es difícil, compartiendo la posición del gobierno. ¿Por qué? ¿Se han hecho sanchistas? Ustedes dicen que quieren combatir, que este país, quieren combatir al sanchismo en este país. Hombre, al final lo tienen que combatir en el mundo, ¿no? Todo el mundo se ha hecho sanchista. No, es que estar en contra de que se bombardeen escuelas no te hace de izquierdas o de derechas, te hace humano. Y estar con quien amenaza a tu país te hace un lacayo, no un patriota. Ya está. Por cierto, cuando ustedes hablan de países o de un país terrorista, sátrapa, tirano, que financia al terrorismo, que atenta contra los derechos humanos, póngale el nombre. Porque yo me lío, al menos. Porque puedo llegar a pensar, yo que sé, que están hablando de Arabia Saudí. Y ahí no, porque ahí vamos a jugar al fútbol, ¿no? La Supercopa, ¿no? ¿Qué acto de hipocresía? ¿Saben cuál es el problema, señorías, de la derecha? De no tener, y ultraderecha, catalana también, de no tener proyecto.
de que su único proyecto sea hacer y decir lo contrario de lo que hace y dice el Gobierno, que hacen estos ridículos, que hacen este ridículo internacional. Porque claro, dicen que el ridículo lo hacemos aquellos que plantamos cara a un asesino como Netanyahu y a un pedófilo como Trump. Pero no, eso no es ridículo, eso realmente es lo patriota. El ridículo lo hacen ustedes. Como ridículo era poner los pies encima de la mesa con un puro, decir aquello de «estamos trabajando en ello», o pasearte por Bruselas con la cabeza gacha porque no sabes decir ni good morning. Eso era ridículo. No plantarte frente a esta gente. Y todo, señorías del Partido Popular, repito, por imitar a Vox. Pero usted, señor Feijóo, no se da cuenta que Vox va por ustedes. Usted aún no se da cuenta de que Vox les desprecia aún más que al PSOE. Usted no se da cuenta que la victoria de la ultraderecha realmente es que la imiten, no gobernar. ¿Saben qué pasa, señorías del Partido Popular, de Vox y de Junts? Porque sí, meto a Junts, porque Junts en el Parlamento de Cataluña el otro día, oh sorpresa, se abstuvo en una iniciativa para condenar lo que hace Trump en el mundo. ¿Saben qué pasa? Que lo de ser patriota les viene grande. Porque sí, hombre, mucho golpe de pecho, mucha pulserita, mucho Don Pelayo, mucha Cruz de Borgoña, mucho Tercio de Flandes, mucho Blas de Lezo, mucho No Surrender, mucho 1714, mucha bandera, hasta en el cuello de la camisa, pero a la que empieza la fiesta, a la primera amenaza de un ególatra multimillonario extranjero, venden a su gente. La venden. Así que ustedes, lo de ser patriotas, sí, les viene muy grande. Tanto dinero y tanto esfuerzo invertido en ser los grandes patriotas y al final, repito, un asesino y un pedófilo les ponen en evidencia, ¿eh? ¡Qué faena! ¡Qué faena! En fin. Señorías, en las películas, Estados Unidos salva al mundo. Pero en realidad estamos viendo que el mundo necesita ser salvado de Estados Unidos. Vuelvo a hacer el recuento que hice hace un mes. En 3 meses, Estados Unidos ha invadido Venezuela, ha secuestrado a su presidente, ha amenazado a medio mundo, se ha repartido las tierras de Ucrania con Putin, ha amenazado a Groenlandia, a Dinamarca, a Canadá, a México, a Colombia, a Cuba, ha castigado con impuestos a Europa. Se ha inventado una ONU, que en realidad es una inmobiliaria para convertir a Gaza en un resort. Ha asesinado y secuestrado a gente en su propio territorio, y ha bombardeado a Irán, asesinando a 200 niñas en una escuela. Por cierto, ¿dónde están los defensores de las mujeres de Irán que había aquí hace unas semanas? ¿Dónde están? Ah, no están. Y entonces esto ahora, por cierto, hablando también de feminismo, lo de Azcón, ¿qué pasa? ¿Que ellos Clooney? Hablando de según quién, que George Clooney, ustedes no tienen ningún comentario hacia esa burrada. O sea, ¿qué pasa? ¿Que Torrente presidente 2, Azcón de protagonista? ¿Y esto ahora de qué va? Pues ahora de lo que va es de que el genocida Netanyahu lo que busca es invadir y apropiarse de todo lo que pueda en Oriente Medio, y el pedófilo de Trump pues lo que quiere es controlar todo el petróleo, yacimientos y riquezas mundiales que haya para competir y frenar a China. Ya está. Ya está. Ni libertad, ni democracia, ni valores occidentales. Petróleo, dinero y poder. Miren, Irak tiene 145.000 millones de barriles de reserva de petróleo, bombardeado por Estados Unidos. Nigeria tiene 37.000 millones de barriles de reserva de petróleo, bombardeada por Estados Unidos. Venezuela tiene 303.000 millones de barriles de reserva de petróleo, bombardeada por Estados Unidos. Irán tiene 209.000 millones de barriles de reserva de petróleo, bombardeada por Estados Unidos. Qué suerte tiene Estados Unidos, que siempre que busca democracia encuentra petróleo, ¿no? ¡Qué suerte! Señorías, si esto fuera de democracia
y de combatir tiranías, como ustedes dicen, ¿por qué a Irán se le bombardea y, repito, a Arabia Saudí se le da un mundial? ¿Por qué? En Arabia Saudí a los homosexuales, a las mujeres, ¿se les trata mejor que en Irán? No. ¿Qué pasa? Que Irán controla el paso de Hormuz. Ah, amigo. Y eso es un problema. Es un problema, sobre todo, repito, si quieres controlar el petróleo mundial y aislar a China. Porque, por cierto, señorías de la derecha y ultraderecha, mucho de eso de el mercado se regula solo, zurdo ignorante. Claro, el mercado se regula solo hasta que se regula a favor de China. Entonces hay que bombardear algún sitio para regular el mercado, ¿no? Señorías, solo hay una excepción a este patrón de libertad yanqui, ¿no? Y en realidad búsqueda de petróleo, y es Cuba. En Cuba, como saben, desde el 9 de enero no entra una gota de petróleo, por orden de Estados Unidos. En Cuba hay apagones de 20 horas. En Cuba la gente cocina con leña y se mueve con mulas. En Cuba hay un bloqueo salvaje desde hace 66 años por parte de Estados Unidos, porque claro, el comunismo es muy malo, pero vaya a ser que funcione y entonces hay que bloquearlo. ¿Por qué por Cuba? Si Cuba no tiene ni una gota de petróleo. Porque Cuba es un símbolo. Porque Cuba es un símbolo. Y yo lo único que digo es que lo peor de la pandemia, cuando la gente moría a puertas en hospitales de medio mundo, incluido Estados Unidos, porque no se lo podían pagar, Cuba públicamente realizó 4 vacunas y envió médicos gratuitos a medio mundo, incluido Estados Unidos. Es lo único que digo. Así que, señorías, viva Cuba. Señor presidente, hay que reconocer que esta vez ha tenido visión estratégica, también un poco de potra estratégica, pero está muy bien eso, su potra es legendaria. Está muy bien eso de tener visión y potra. Ahora mismo hay mucha gente en este país, me arriesgo a decir que hay una izquierda en este país que está deseando que a usted le vaya bien y hay una izquierda en este país que está deseando que a usted le vaya muy mal. Yo digo abiertamente que soy de los primeros. Pero claro, el no a la guerra no puede ser un eslogan. El no a la guerra no puede ser una frase. No se puede decir no a la guerra y seguir comerciando armamentísticamente con Israel o con Estados Unidos. El no a la guerra tienen que ser hechos. Tienen que ser hechos, señor presidente. Así que yo le hago unas preguntas que espero tenga bien responderme. ¿Esta vez se va a parar el comercio de armas con Israel? La prensa dice otra cosa. Y con pues la prensa miente. ¿Y con Estados Unidos? Con Estados Unidos también. ¿España va a dejar de ser aliado de Israel y de Estados Unidos? Si hay protestas contra la guerra, como hubo con Gaza, ¿se va a reprimir salvajemente a la gente, como se hizo? En Europa hay gente acusada de terrorismo por manifestarse contra la guerra de Gaza. ¿Va a defender usted a países como Cuba, acusados y señalados por Estados Unidos? Aparte de bajar impuestos, ¿va a intervenir el mercado? La gasolina tendría que haber bajado 30 céntimos, ha bajado solo 15. 2.000 y pico gasolineras subieron el precio antes de que se bajaran los impuestos. ¿Por qué? Porque ustedes no intervinieron en el mercado. Nosotros les pedimos que sean valientes, más que nada porque bajar impuestos sin intervenir en el mercado solamente favorece, como ya hemos visto con las distribuidoras de alimentación, a sus dueños. Acabo. Ahora viene ese momento en el que algunos periodistas catalanes, algunos, no digo todos, ya escriben la crónica de que, ya sé que hablar en tercera persona, en fin, es de idiota, pero bueno, el titular ese de Rufián ataca a Junts. Pues sí, Rufián ataca a Junts. Me da igual, porque la gente ya, por suerte, gracias a otras vías de comunicación, sabe lo que aquí pasa. Y lo que aquí pasa es que Junts está mintiendo. Mintiendo. Junts miente. Y hay poco menos de 30 días para decírselo a la gente. Y me refiero al decreto de vivienda. El decreto de vivienda, por mucho que diga la derecha catalana,
en ningún momento habla de expropiación, en ningún momento habla de topes y en ningún momento habla de quitarle delitos a los ocupas. Ni una vez mienten, como casi siempre mienten. Y mi obligación aquí es decirlo y del buen periodismo también señalarlo. El decreto de vivienda habla, por cierto, muy bien, señorías de Sumar, muy bien. Porque plantarse en un Consejo de Ministros para que se haga esto, señor presidente, no es salseo, ¿eh? No es salseo. Es un drama para ustedes que una parte del gobierno se tenga que plantar. Así que yo aplaudo a Sumar, porque si no, seguramente se hubieran arrodillado frente a la derecha catalana una vez más. Pero este decreto habla de que 1,5 millones de personas, o sea, 1,5 millones de contratos se acaba ya y que 3 millones de personas se pueden quedar en la calle. Así que yo les hago una pregunta, señor de Junts. ¿Ustedes para quién trabajan? ¿Ustedes no tienen a ningún votante, de verdad que no tienen a ningún votante que esté a punto de finalizar su contrato de alquiler y que se vea afectado por tumbar este decreto? Entonces, ¿para quién trabajan? ¿Por qué ese voto tan autolesivo? Yo lo sé, ¿eh? Hago otra pregunta. ¿Alguna de sus señorías de Junts tiene una empresa inmobiliaria? ¿No? Sí, sí. ¿Para quién trabajan? ¿Para quién? Si tumban este decreto, yo les deseo años de ostracismo político. Y les puedo prometer que mientras yo siga por aquí, lo que me quede, me voy a esforzar mucho para que sí sea. Mucho. Porque hacen un daño terrible a la gente, a este país y a mi país. Sí. Acabo con una información de servicio importante, Presidenta. Me dirijo a los inquilinos cuyo contrato acaba entre el 22 de marzo del año 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Enviad ya un burofax a vuestros caseros diciendo que os acogéis a la prórroga, porque aunque el decreto decaiga por el voto de la derecha catalana, hay posibilidad de batallarlo judicialmente si enviáis este burofax. Y más información en poderinquilino.org. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Rufián. Pel grup parlamentari Junts per Catalunya té la paraula la senyora Nogueras i Camero. Gràcies, presidenta. Val la pena recordar que les mesures de Junts que s'inclouen en aquest Reial Decret no són noves. Són propostes que feia molt temps que havíem posat al damunt de la taula, feia mesos que advertíem que feia falta abaixar els impostos. I que les principals mesures d'aquest Reial Decret siguin les de Junts, confirma que sempre acaben comprant les propostes de Junts perquè són les que funcionen. Però a la crisi de la guerra se li ha de sumar la gran crisi de l'habitatge. Portem anys, molts anys, empassant-nos la propaganda dels comuns, de Sumar, de Podemos, però ja no hi ha prou propaganda per tapar les dades reals. Les dades del resultat de les seves polítiques, que són terribles. Estan cosint a impostos
els ciutadans, però alhora estan fent polítiques d'habitatge amb efectes absolutament negatius. I l'exemple és Barcelona, la capital de Catalunya que s'ha convertit en el seu laboratori experimental, on porten governant 42 dels darrers 46 anys. A Barcelona ha caigut un 90% l'oferta del lloguer i els preus s'han disparat un 63% en els darrers 5 anys. Hi ha alternativa a tot això? Sí, la que proposem des de Junts per Catalunya, perquè sí, la gent ha de saber que hi ha una alternativa a vostès, una alternativa que funciona i que es pot començar a revertir la situació. I per això és important que deixin de fer les polítiques que estan fent. És important que deixin de persistir en l'error. Què faríem nosaltres? 1. Han de reduir la burocràcia. No pot ser que hi hagi tràmits administratius que s'allarguin 5 i 6 anys. 2. Cal invertir en habitatge públic. Cal facilitar també la construcció d'habitatge públic i també d'habitatge privat, perquè Espanya és dels països que menys inverteix en això, 34 euros per habitant l'any, mentre hi ha països que estan invertint 300 i 400 euros per habitant l'any. En el mateix període que vostès han destrossat el mercat del lloguer, 5 anys, hi ha països com Canadà que han aplicat aquestes polítiques de les que estem parlant i s'han construït 1.300.000 habitatges nous i han disminuït els preus un 21%. 3. Cal posar els pisos de la Sareb ja a disposició de la Generalitat de Catalunya. He perdut el compte de quantes vegades ho hem demanat. La Marta Madrenas se n'ha fet un fart. A què coi esperen? Perquè són 13.000 habitatges i depèn exclusivament de vostès. 4. Cal que vostès, perquè vostès estan governant, es facin càrrec dels impagaments, de les ocupacions, de les famílies i de les persones vulnerables. I els caradures, els ocupes de patada i les màfies, fora. Perquè els recordo a tots vostès que gairebé el 50% de les ocupacions que hi ha a l'estat espanyol estan a Catalunya, encara que alguns de vostès diguin que no existeixen les ocupacions. És per això, potser, que no mouen fitxa? Vostè ja els hi va bé anar seguint fent propaganda? El cost de la vulnerabilitat, senyora Díaz, l'han de pagar vostès, que per això estan cosint impostos als ciutadans. 5. Cal restablir la seguretat jurídica que necessiten els petits propietaris a Catalunya, perquè representen el 95,5%. Molts d'ells estan venent la seva propietat perquè vostès han convertit llogar en un risc, en un problema, per uns i per altres. 6. Cal eliminar l'impost de transmissions patrimonials, especialment per als joves. Aquest impost és la barrera que separa a molts joves de seguir vivint amb els seus pares a passar a emancipar-se. Aquí tenen la primera recepta i depèn de vostès que comencin a aplicar-la, perquè les polítiques d'habitatge, com les polítiques en general, s'han d'avaluar pels resultats. I ja ha passat molt temps per saber que les seves polítiques, les polítiques actuals, són un absolut fracàs. Diria que vostè, senyor Sánchez, és conscient que el Reial Decret que es vota demà no és suficient. Hi ha absències clares. El que ja hauria d'haver fet el president de Catalunya, el president Illa, si la seva lleialtat fos cap al poble de Catalunya i no pas cap al Partit Socialista, és exigir-li a vostè ampliacions de crèdit per poder dotar de recursos necessaris al sistema de salut de Catalunya, al sistema d'educació de Catalunya i també per començar a posar al dia Rodalies Catalunya. I això ho podríem fer demà mateix. I alguns diran, i com? Els darrers anys vostès han tingut una recaptació rècord d'impostos. L'any passat van recaptar un 57% més de l'any que van entrar a govern ara fa 8 anys. Per tant, tenen capacitat per abaixar impostos i també per treure pressió als ciutadans de Catalunya. Una altra cosa és que vostès o els seus socis no ho vulguin fer. I si no ho volen fer, hauran d'explicar per què no. I com deia Cruyff, avui
els diners no han d'estar al banc, han d'estar al camp, perquè els problemes de fons continuen existint. La gent està fins als nassos de pagar. La gent està fins als nassos de pencar, de patir contínuament i veure que el país cada dia està pitjor. Perquè vostès, els socialistes i els seus socis, tenen el país, Catalunya, immers en un caos sense precedents. Pagesos, mestres, metges, autònoms, pescadors, taxistes, usuaris del transport públic, veterinaris, al carrer, dient fins aquí. Ja n'hi ha prou. El problema no és només el petroli o la llum o el gas. El petroli és també tenir aquí i a Catalunya un govern que prioritza la propaganda a protegir a la gent. I deixin-me que els hi posi un exemple que, a més, és d'actualitat. I algun diputat ja n'ha fet referència. Què és això si no propaganda? Han aprovat un reial decret, el reial decret de la senyora Díaz i dels seus socis, que inclou una pròrroga de 2 anys dels contractes de lloguer que està tan mal feta amb tan poc rigor, que acaba beneficiant a qui no hauria de beneficiar. Gràcies a aquesta mesura seva, els grans tenidors poden allargar el contracte durant 2 anys més i continuar cobrant la quota antiga, que evidentment és més alta. I també perjudica el petit propietari, que si vol recuperar la seva propietat no pot. I no pot perquè vostès no han fet bé la feina. Vostès no han fet bé la feina. El propietari podria, si vostès haguessin fet la llei pensant en el rigor i pensant en les persones i no pensant en el titular. Però no ho han fet. Amb vostès i amb les seves polítiques, les famílies i les empreses estan pagant la crisi mentre el govern es dedica a construir i a fabricar titulars. I saben què ens torna a dir la gent pel carrer? Marxem d'Espanya. Aquí no funciona res. I ens diuen, això se'n va a la merda. I és així. La Catalunya governada per vostès avui és un caos. No funciona Rodalies, anuncien diners que no acaben d'arribar mai, els mestres estan al límit, els metges estan al límit, els autònoms estan al límit, els pagesos estan al límit, els pescadors estan al límit, les famílies estan al límit. I on és el president Illa? Perquè la sensació és que som aquí 7 diputats fent la feina que hauria d'estar fent el govern de Catalunya o que haurien d'estar fent els 19 diputats del PSC. I no la fan, tot i tenir aquí a Madrid a 330 analistes i un equip de més de 700 a la Moncloa. Algun dia hauran d'explicar qui està pagant tot això. Perquè digui'm, qui ha aconseguit la llei contra la multireincidència? Els socialistes? No, ho ha aconseguit la diputada de Junts, Marta Madrenas. Qui ha aconseguit la llei ELA? Els comuns? No, la diputada de Junts, Pilar Calvo. Qui ha aconseguit que aquí es parli català? El rufián que mai en parla? El senyor Illa, que està espanyolitzant les carreteres catalanes? No, ho ha aconseguit Junts. Qui ha aconseguit que es constituís la comissió d'investigació dels atemptats terroristes perpetrats a Catalunya el 17 d'agost? Junts per Catalunya. Qui ha aconseguit que no s'apugi la quota dels autònoms? Junts. Qui ha aconseguit que es rebaixi l'impost de societats per les petites, mitjanes empreses i cooperatives? Junts. Qui ha evitat que en un context de crisi Sumar imposi una reducció de la jornada laboral? Junts. Qui ha aconseguit que no es perdi una inversió de 1.300 milions d'euros a la demarcació de Barcelona? Els socialistes? No, el diputat de Junts, Josep Maria Cruzet. Qui ha aconseguit que el repartiment de menors no acompanyats deixi de recaure només a Catalunya? Els comuns? No, el diputat de Junts, Josep Maria Cervera. Qui ha aconseguit recuperar les competències de secretaris i interventors? Els socialistes? No, el diputat de Junts, Josep Pagès. Qui ha aconseguit una subvenció per al transport públic urbà de 19 ciutats mitjanes de Catalunya? Els socialistes? No, el diputat de Junts, Gavín. Qui ha aconseguit que els ajuntaments tinguin més diners per poder invertir, entre d'altres coses, en habitatge públic? Junts. Qui ha aconseguit que Sant Cugat
tingui partit judicial i, per tant, que pugui tenir els seus jutjats. Junts. Qui ha aconseguit excloure els petits pagesos de l'afectació de la llei de malbaratament alimentari? Junts. Qui ha aconseguit l'eliminació de la pujada dels impostos als ciutadans que tenen mútua? Junts. Qui ha aconseguit la transferència de la recaptació de l'impost de la banca a les comunitats autònomes en funció del PIB? Junts. Qui ha aconseguit que un canal espanyol es faci en català a Catalunya? Junts. Qui ha aconseguit millorar les condicions de jubilació del personal mèdic d'emergències aèries? Junts. Qui ha aconseguit l'aprovació com a esdeveniment d'excepcional interès de la Barcelona Music Lab, del Festival de Cultures del Pirineu, de l'Ironman de Calella, del Festival de Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols? Junts. Qui ha aconseguit incloure els drets dels clients a utilitzar el català en les seves queixes, reclamacions i peticions d'informació, independentment d'on estigui la seu de l'empresa? Junts. Qui ha aconseguit incloure el dret, és el que he dit, qui ha aconseguit el pagament de la indemnització als veïns de l'illa pels danys del túnel? Els estem avorrint? Doncs més ens avorreixen vostès a nosaltres. Segueixo. Qui ha aconseguit que recuperem les competències que ens estan furtant en matèria d'economia social, en empreses d'inserció i en cooperatives? Junts per Catalunya. Qui ha aconseguit aturar l'eliminació dels jutges de pau? Junts per Catalunya. Qui ha aconseguit que Catalunya tingui representació a la UNESCO? El darrerament qüestionat senyor Iceta? No. Ha estat Junts per Catalunya. I la llista és molt més llarga. I la llista seria encara molt més llarga si no fos pels seus incompliments. El problema és que no interessa explicar tot el que fem aquests 7 diputats, tot el que fem a Junts per Catalunya, perquè si la gent ho sabés, tot seria molt i molt diferent. Però vostès han decidit alimentar l'extrema dreta per un costat i alimentar l'extrema esquerra per un altre. Moltes gràcies i visca Catalunya lliure. Moltes gràcies, senyora Nogueras. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra la señora Izpuru Arzallus. Egunon, señorías. Señor Sánchez, quiero comenzar dejando clara la posición contraria de Euskal Herria Bildu a esta guerra. Una posición de país que compartimos con la sociedad vasca y que se ha mantenido durante décadas. Euskal Herria dice rotundamente no a la guerra porque dice sí a la paz, a la diplomacia, al derecho internacional, a la soberanía de los pueblos y a la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía. Esta es la convicción de nuestro país. Una postura que no es nueva y que la sociedad vasca ha mostrado en todos los momentos históricos decisivos. Porque, señorías, Euskal Herria dijo no a la OTAN hace ya 40 años, dijo no a la guerra de Irak en 2003, dijo no al genocidio israelí en Gaza en 2023 y volvemos a decir no a la guerra contra Irán y Líbano ahora, en 2026. Y lo hacemos porque compartimos valores y principios firmes en favor de la negociación y los acuerdos diplomáticos en el marco del derecho internacional como única fórmula para lograr estabilidad en el mundo y solucionar los conflictos. Miren, desde que hace exactamente 40 años vascos y vascas rechazáramos la entrada en la OTAN, el paso del tiempo ha demostrado que la OTAN no ha servido para nada más que para generar tensiones, conflictos y guerras en el mundo. Una alianza bélica ofensiva a las órdenes de Estados Unidos, subyugada a sus intereses, que en nombre de una falsa libertad ha generado una sucesión de conflictos, guerras e intervenciones, siempre con el único objetivo de satisfacer los intereses económicos, energéticos y geopolíticos de Estados Unidos. Lo estamos viendo estos días con el secretario general Mark Rutte, no solo justificando la guerra ilegal en Irán y Líbano, sino abogando por la entrada de los Estados europeos y la OTAN en esta guerra. Una posición irresponsable y temeraria que pretende escalar la guerra hasta escenarios de guerra abierta también en Europa.
todo para satisfacer los intereses y necesidades de Trump y Netanyahu. Una posición similar a la que vemos en la Comisión Europea y en su presidenta von der Leyen, rechazando directamente el derecho internacional y un mundo basado en reglas para abrir la era de un mundo sumido en el caos y basado en la ley del más fuerte. Como ya hicieron con el genocidio israelí en Gaza, la Unión Europea vuelve a demostrar la hipocresía y la doble vara de medir en función de los actores involucrados en los diferentes conflictos de los últimos años. Muy duros con Rusia y la guerra en Ucrania, pero totalmente permisivos, cuando no sumisos, con las ilegalidades y crímenes cometidos por Israel y Estados Unidos. Señor Sánchez, ustedes apoyaron y apoyan esta Comisión Europea y una presidenta que aboga por acabar con la legalidad internacional. Apoyan también a la OTAN y a su secretario general, que pretende arrastrar a toda Europa a esta guerra ilegal. Quizá sea la hora de alzar la voz y decir claramente que ninguno de estos dirigentes está a la altura de la responsabilidad y capacidad que este momento histórico exige. Izan ere, Sánchez jauna, galdera begibistakoa da. Zergaitik jarraitu beharko zenuke Ameriketako Estatu Batuek eta Trumpistek munduan zehar gerrak edatzeko duten interesen zerbitzura dagoen erakunde batean egotearen jarraitzearen alde. Zergatik jarraitu beharko zenuke interes propioei lehentasuna emango dien autonomia estrategiko baten alde egin beharrean, Estatu Batuen interesen menpe dagoen Europako batzordea babesten. Horixe da, Estatu Batuak egiten ari dena. Ustez, Europarren aliatua eta laguna den hori. Señor Sánchez, dice usted con acierto que cuando tomaron la decisión de reconocer el Estado palestino o cuando han rechazado esta guerra, les acusaban de estar solos, cuando no es que estuvieran solos, sino que eran los primeros. El tiempo le ha dado la razón, ya que hoy prácticamente todos los Estados europeos han tomado con mayor o menor claridad una posición contraria a esta guerra. Incluso los actores de la ultraderecha europea lo han hecho, dejando una vez más a las derechas extremas españolas de Partido Popular y Vox como los únicos partidos de toda Europa que siguen dispuestos a vender su propio país para obedecer al trumpismo y al régimen israelí. Por eso, señor Sánchez, quizás sea el momento de que sea el primero en plantear la salida de la OTAN y abrir un debate profundo sobre la autonomía estratégica europea como apuesta de futuro. Mire, hemos visto justificar un genocidio contra el pueblo palestino en Gaza, retransmitido al mundo entero con absoluta impunidad. Y ahora vemos una guerra ilegal contra Irán y Líbano sin causa ni justificación, con desastrosas consecuencias humanas y sociales, y también con absoluta impunidad. Y Trump y Netanyahu ni siquiera necesitan justificar nada, porque han creído y se les ha dejado creer también desde Europa que el mundo les pertenece y pueden hacer lo que quieran con él. Esta es la transición del neoliberalismo al fascismo y el populismo imperialista que se está produciendo, y sería un error histórico no hacer frente a estas nuevas amenazas. La gran falacia de las guerras por la libertad ya no engaña a prácticamente nadie en el mundo. Hoy prácticamente todas las sociedades señalan a Estados Unidos e Israel como las amenazas reales para su presente y futuro y como los verdaderos enemigos de la paz y la estabilidad en el mundo. Hoy el imperio estadounidense y el Estado genocida israelí están más solos y aislados que nunca. Porque, señorías, obviamente ni nosotros ni ninguna fuerza democrática justifica el régimen iraní y los recortes de derechos y libertades a las que condenan a su propia gente. Pero estar en contra de ese régimen no nos va a hacer justificar ni apoyar una guerra ilegal contra el pueblo iraní, que no hará sino generar más sufrimiento a su población. Esta guerra ni logrará un cambio de régimen, ni logrará el respeto a los derechos y libertades de sus ciudadanas. Esta guerra es un error histórico que ha incendiado todo Oriente Medio, ha generado miles y miles de víctimas y ha hundido el bienestar y protección social de todas las sociedades del mundo. ¿Cuál es su justificación, entonces? Ni siquiera los que la han iniciado lo saben. Ni saben por qué han comenzado la guerra, ni saben cómo terminarla. Pero aquí tenemos a las señorías del PP y Vox justificando todo ello y dispuestos a vender su propio país y su propia ciudadanía para satisfacer los deseos de un mandatario extranjero como Trump. Señor Sánchez, valoramos positivamente cuando reconoció al Estado palestino y se posicionó contra el genocidio
y también lo hacemos ahora, lo valoramos positivamente con su oposición firme ante esta guerra. Nos encontramos en un momento en que el derecho internacional ha dejado de ser una base compartida y respetada y el balance de poder y la lucha por la hegemonía mundial entre grandes actores se está reconfigurando por medio de la fuerza, por medio de la amenaza y el sometimiento. Y las guerras, como siempre, las pagan los pueblos. Lleva siendo así toda la historia de la humanidad y esta vez no será una excepción. El pueblo iraní y el libanés sufrirán sus consecuencias más duras, pero las consecuencias sociales y económicas se han extendido ya a nuestros pueblos y sociedades. Krisi berri hau orainaldiarekiko eta etorkizun hurbilarekiko beldurra eta ziurgabetasuna sortzen ari da. Izan ere, gerra honek jarraitzen badu 2008ko krisitik hona herri eta langile klaseek sufritu duten golpe gogorrenaren aurrean egongo gara. Horren aurrean, erantzunak eta irtenbideak eskaintzeko bete beharra daukagu. Ziurtasunak eta segurtasuna eskaini behar ditugu. Ongizate soziala bermatu behar dugu. Horretarako, balizko kolpe sozial eta ekonomiko horri aurre egiteko neurri sorta bat proposatu duzu. Neurri positiboak aurkitu ditugu bertan. Euskal Herriko zein estatuko gehiengo sozial eta langileari babesa ematen dioten neurriak. Baina aurkitu ditugu baita jendea, langileak eta familia kontuan hartzen ez dituzten neurriak ere. Petrolio eta energia enpresa handiei mesede egingo dieten neurriak. Hankasartzetzat hartzen ditugun neurri fiskal atzerakoi eta bidegabeak. Halako egoera batean, esparru publikoaren eta enpresa handien ahalegin partekatua ezinbestekoa da. Enpresa horiek ekarpena egin behar dute beharrezko neurri guztien finanziazioa modu orekatuan eusteko. Izan ere, bestela, beste behin ere, langile klaseek ordaindu beharko dituzte gerraren ondorioak. Nork eta gerra hau nahi ez dutenek eta eragin ez dutenek. Les hicimos llegar una amplia batería de propuestas para establecer un escudo social económico de protección industrial y energético y medidas de justicia social para sostenerlas. Finalmente logramos incluir en el decreto algunas de estas importantes medidas que propusimos. Se ampliará el bono social térmico y eléctrico, se recuperará la prohibición de cortes de suministros básicos para familias vulnerables, se recuperará el mecanismo de ayuda a la industria electrointensiva por el que tanto trabajamos y las derechas tumbaron, que servirá para contener el impacto que esta guerra tendrá sobre la industria vasca. Y el decreto también establece medidas estructurales para acelerar la transición a las renovables, reforzando la participación ciudadana, con retornos en el consumo local, con un impulso claro del autoconsumo que se amplía, como pedíamos, a los 5 kilómetros, impulso al almacenamiento, a las comunidades energéticas, un paquete de medidas robustas que marcarán la diferencia, reducirán emisiones y la dependencia de los recursos fósiles tan tensionados por la guerra. Y asimismo valoramos muy positivamente el decreto de vivienda para prorrogar los contratos de alquiler y limitar las actualizaciones anuales de rentas, medidas que todas las fuerzas de izquierda venimos reclamando porque beneficiarán a millones de inquilinos e inquilinas que temían perder sus casas. Una medida necesaria de justicia frente a un mercado salvaje basado en el beneficio y en el rentismo. Y por eso apoyaremos ambos decretos, porque nosotras, a diferencia de las derechas, tenemos compromiso social con los vascos y las vascas y con las clases populares y trabajadoras. De no haber sido por las medidas que las izquierdas hemos introducido en él, su decreto, más que un escudo social, constituiría un escudo empresarial. Porque esta es la otra cara de este decreto, la rebaja generalizada de impuestos sin control real de precios que ha adoptado y que nosotras no compartimos. Señor Sánchez, hoy las petroleras ya han reabsorbido la mayor parte de la rebaja que se pretendía lograr. En unos días el efecto de las rebajas de impuestos será nulo para el consumidor, pero las energéticas engordarán sus beneficios con dinero público que no se recuperará porque las derechas tumbaron el impuesto energético que usted no ha querido recuperar. Control sobre los precios y prácticas de las petroleras y recuperar el impuesto a las energéticas. Esto haría que el peso y el coste de las medidas fuese compartido. Tome en cuenta las medidas complementarias que le planteamos para reequilibrar el coste de esta crisis. Ya se lo advertimos, las derechas, sean estas española, vasca o catalana, trabajan para la patronal y sus grandes empresas y sus propuestas están hechas a medida de las mismas,
con el único objetivo de mantener y aumentar sus ganancias. Por eso, estas medidas de rebaja de impuestos no tendrán ningún efecto dentro de unos días y la gente ya no observará rebaja alguna. Pero las derechas habrán logrado su objetivo, que no es otro que asegurar que las empresas petroleras ganen más y más cada día. Eso era lo que buscaban y no sabemos si por necesidad o convicción se les ha permitido hacer. Serán estas mismas derechas quienes tumben las necesarias medidas del segundo decreto, porque volverán a colocarse del lado del negocio y el rentismo que impera sobre el derecho a la vivienda. Creyendo que golpean al Gobierno, volverán a golpear a la gente. Y termino, señor Sánchez. Estas semanas ha hecho usted un ejercicio de soberanía que entendemos. Esto es justo lo que queremos los y las soberanistas vascas para nuestro país. La capacidad de tomar nuestras propias decisiones en cualquier ámbito de la vida social, económica o internacional, de manera soberana. Quizás usted entienda ahora por qué es de vital importancia que también vascos y vascas podamos contar con las mismas herramientas que cuenta usted. Quizás sea el momento de que entiendan que no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. Irakeko eta Ukrainako gerrekin egin genuen moduan eta Palestinako genozidiarekin egiten ari garen bezala, euskaldunok berriro ere kalera aterako gara aberri egunean ere. Eta beste behin, argi eta garbi esango dugu gerrari ez eta bai bakeari eta herri guztien burujabetzari. Baita Euskal Herriarentzat ere. Mila esker, besterik ez. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco, que acumula la réplica en esta intervención, tiene la palabra la señora Vaquero Montero. Las bombas no tienen ojos y caen en las guarderías. Esta es una frase de Gloria Fuertes que viene a cuento con lo que está pasando hoy en el mundo. Eguerdi on guztioi. El mundo, las alianzas, el multilateralismo, las normas basadas en principios, el respeto a los derechos humanos, el mundo tal y como lo concebimos en Europa está cambiando. Hay sátrapas que no tienen escrúpulos a la hora de provocar guerras, muertes, pobreza y miserias y con ello consiguen apoderarse de parte del botín, porque para ellos el mundo es eso, un botín a repartir. No compartimos ni esta guerra ni otras, no las provocamos, pero las sufrimos. Compartimos la necesidad de unas normas acordadas basadas en principios y la necesidad de tejer alianzas con aquellos que compartimos principios democráticos. Tejer alianzas en una Europa fuerte y unida en materia económica, en seguridad, en lo social, es imprescindible para no ser avasallados por los matones mundiales de turno. La semana pasada usted acudió a la convocatoria del Consejo Europeo, reunión de la que por ahora no ha hablado mucho en su primera intervención, pero yo me voy a ceñir al orden del día del Pleno de hoy. Y encuentro en el que se trataron temas de gran importancia, más aún si cabe tras la guerra del Oriente Próximo y las consecuencias que está generando en Europa y en el mundo. El documento de conclusiones al que hemos accedido señala los acuerdos a los que los jefes de gobierno de los diferentes estados han llegado. Evidentemente aquí no aparecen las discrepancias ni las posturas defendidas, pero no aprobadas. En relación con Ucrania, una invasión y una guerra que dura ya más de 4 años. Los Estados miembros, casi unánimemente, han decidido seguir apoyando militarmente a Ucrania y la reconstrucción del sistema energético ucraniano. Sin embargo, Hungría vetó el préstamo de 90.000 millones para ayudar a Ucrania, alegando que no lo aprobará hasta que se restablezca el suministro de gas petróleo ruso hacia su país, usando el veto como presión. Hungría mantiene una línea diferente al resto de la Unión Europea, rompe la unidad, por lo que la pregunta es obvia. ¿Qué se está planteando para evitar este bloqueo? ¿Se va a presionar políticamente a Hungría? ¿Se van a negociar concesiones con este país? ¿O se va a acudir a la cooperación reforzada? Porque, presidente, es necesario salvar el bloqueo y que la ayuda llegue a Ucrania.
En relación a Oriente Próximo, la guerra de Trump y Netanyahu contra Irán, además de la pérdida de vidas, de ataque a las infraestructuras básicas, está suponiendo una amenaza a la seguridad mundial. Se pide una desescalada del conflicto, protección a la población civil, respeto al derecho internacional humanitario, se piden moratorias, pero no sabemos lo que va a durar el conflicto y, por lo tanto, las consecuencias hoy son difíciles de calcular. Pero Europa sí debe tomar una posición firme contra esta invasión y su no participación en una guerra que no ha iniciado ni se ha justificado, actuando de forma coordinada y unida, mandando un mensaje claro y unitario a aquellos que miran al mundo cual Juego de Tronos, iniciando hostilidades y guerras sin medir las consecuencias. Porque a estas alturas ya podemos decir con bastante certeza que este conflicto bélico no tiene como finalidad liberar a la población iraní del régimen teocrático y dictatorial, ni librar al resto del mundo de una amenaza nuclear, sino que se ha iniciado en beneficio e interés de unos pocos, y luego pidiendo al resto ayuda en su aventura militar. Por ello, se hace cada día más apremiante apostar por el multilateralismo, por un mundo basado en reglas acordadas, normas basadas en la ética, reglas con principios. La fortaleza de Europa recae y recaerá en incidir en esa unión para proteger su seguridad e intereses y contrarrestar los efectos de las hostilidades que se están produciendo y pudieran tener en la seguridad energética y en los precios de la energía, que fragilizará nuestro tejido productivo y empleos y encarecerá los productos y, por ende, la cesta de la compra. Compartimos que desde la Unión Europea se le haga también un llamamiento al régimen iraní para que ponga fin a la violencia y a la represión contra su propio pueblo, pidiendo que se respeten los derechos humanos y el derecho a elegir su propio futuro. Porque condenar la invasión contra Irán no significa apoyar el régimen iraní, un régimen que vulnera sistemáticamente los derechos de las personas y en especial el de las mujeres. Al igual que condenar el bloqueo a Cuba o la invasión a Venezuela, no significa apoyar gobiernos ni regímenes no democráticos. Otro conflicto que no cesa, aunque ya no habrá informativos como ocurre con Ucrania, es el que sufren en Gaza y Cisjordania. Estamos de acuerdo en la defensa europea de una paz justa y duradera basada en la solución de los dos Estados. Sin embargo, la paz no llega a Gaza y la situación empeora en Cisjordania. Y mientras los conflictos se mantienen como una úlcera, la gente muere, los proyectos de vida se truncan y la esperanza se convierte en ira y venganza. La ayuda humanitaria no llega a Gaza. Hamás y Hezbolá no se desarman, las tropas israelíes no se retiran y la situación es insostenible. Por ello, pedimos nuevamente que se permita el acceso inmediato a la ayuda humanitaria a Gaza y que se permita a las Naciones Unidas y a las organizaciones humanitarias acceder para proteger a la población civil y, por tanto, pedimos respeto a la población del sur, también del Líbano. Por ello, firmamos con otros grupos de esta Cámara el comunicado de apoyo a Médicos Sin Fronteras ante el riesgo de suspensión de su labor en Gaza y en los territorios palestinos ocupados. En estos momentos, las ONG internacionales proporcionan más de la mitad de la ayuda humanitaria en Gaza y gestionan y apoyan el 60% de los hospitales de campaña. El PNV comparte las peticiones que en este sentido se hacen a Israel, como la condena de las acciones unilaterales iniciadas por este Estado para ampliar su presencia en Cisjordania y en Jerusalén y en el sur del Líbano, así como la denuncia ante la creciente violencia de los colonos contra los civiles palestinos y las comunidades cristianas. Otro de los puntos que trataron en el Consejo Europeo fueron en relación con la competitividad y el mercado único europeo, el relativo al precio de la energía, incidiendo en la necesidad de soluciones específicas a corto plazo para garantizar una energía asequible, teniendo en cuenta la neutralidad tecnológica y las situaciones particulares de los Estados miembros. El riesgo de deslocalización y de pérdida de competitividad al que se encuentran expuestos determinados sectores industriales es real, como el sector del acero, tema que debatimos ayer en una proposición no de ley propuesta por nuestro grupo. La industria del acero constituye uno de los pilares estratégicos para el funcionamiento de sectores como la construcción, automoción, energía, defensa e infraestructuras, y está sufriendo con los aranceles de Trump y ahora la guerra de Irán. Por ello, le instamos a su Gobierno a que defienda esta industria en Europa, así como a otros sectores imprescindibles a los que los costes asociados de producción, sobre todo los energéticos, están impactando duramente en su supervivencia. Porque usted dirá que la energía eléctrica en España es barata, y es verdad si hablamos del precio mayorista, que hoy es de los más bajos de Europa gracias al peso de las renovables, pero no es así en el coste final que paga la industria, porque al precio real, presidente, se le suman los impuestos, los peajes, los cargos, que disparan su factura y la convierten en una de las más elevadas del continente.
Si hay un ejemplo claro de cómo el contexto está golpeando a nuestra industria, ese es el de Tubos Reunidos, que sufre el encarecimiento energético derivado de la inestabilidad en Oriente, un mercado distorsionado por aranceles y desvíos de producción que afectan de lleno a su principal producto exportador. Una combinación que está estrangulando su competitividad en un momento crítico y por eso le pedimos algo tan razonable como la reestructuración de su deuda con SEPI. Y por todo ello es necesario abordarlo desde una respuesta unitaria y coordinada, tomando las medidas necesarias y con mayor premura debido a las repercusiones inmediatas en los precios de la energía. Algunas de estas medidas están incorporadas en el decreto ley que mañana se someta a convalidación, aunque no todas, y otras se atrasan en el tiempo. Me refiero al mecanismo que permite a la industria aprovechar los enchufes libres de la red para que puedan conectarse más empresas. Presidente, ¿tiene sentido posponer una medida tan necesaria para la actividad industrial y para mejorar el uso de la red? ¿A qué se debe ese retraso? Coincidimos con las conclusiones del Consejo Europeo que subraya la necesidad de reducir las dependencias estratégicas y reforzar el peso geopolítico y comercial de Europa. Los aranceles impuestos por Trump han tenido efectos directos en muchas empresas en las que el mercado es Estados Unidos, pero también ha generado efectos de rebote, ya que estos mismos aranceles han hecho que, por ejemplo, empresas chinas que antes exportaban a Estados Unidos lo hagan ahora a otros lugares, desplazando a empresas vascas y del Estado de esos mercados ya consolidados por no poder competir en precio con esas empresas chinas, por los costes de energía y de producción. Por lo tanto, las medidas que se tomen ahora y en el futuro deberán tener en cuenta también esos efectos en cadena, protegiendo a esos sectores con medidas concretas. Y tan importante como las medidas a adoptar es dotarse de instrumentos acordados que posibiliten su aplicación. Presidente, para financiar las medidas adoptadas en el decreto ley relativo a la crisis originada por la guerra de Irán, ha anunciado un gasto de 5.000 millones de euros. Teniendo en cuenta el crecimiento que le permiten las reglas de gasto es aproximadamente de un 3,5% y teniendo en cuenta también que la deuda del Estado es alta y que además cuenta con un déficit que tendrá que reducir progresivamente, ¿cómo plantea llevar a cabo las medidas adoptadas y las que en caso de que este conflicto perdure en el tiempo se tenga que tomar más adelante? ¿Cuál es el margen que tenemos o que tienen de gasto? Presidente, ¿ha solicitado una suspensión de las reglas en el Consejo Europeo de la semana pasada? ¿Ha solicitado al menos que algunos conceptos no computen en la regla de gasto? ¿Qué postura defienden los gobiernos de Estado europeos ante estas reglas? Si bien tiene margen para invertir en defensa, porque así lo ha acordado en Europa, necesitamos que el Gobierno nos diga cómo va a implementar las medidas anticrisis sin incumplir las reglas y sin presupuestos. Porque no cuela la excusa que ha utilizado para decir que ahora no toca presentar los presupuestos por la guerra de Irán. Todo lo contrario, tenerlos hubiera supuesto una mayor estabilidad para hacer frente a lo que se nos viene. Esa es una de las fortalezas que tenemos en Euskadi. El Gobierno vasco en Euskadi sí tiene presupuestos y un Gobierno de coalición con una mayoría parlamentaria para llevarlas a cabo. Por otro lado, este año finaliza el plazo para finalizar las inversiones de los fondos europeos de recuperación y resiliencia. Por cierto, en el Consejo Europeo se ha planteado la posibilidad de destinar fondos para hacer frente a la crisis, tal vez ahora no toque, pero si el conflicto bélico continúa, si dura mucho en el tiempo, no sé si están haciendo algún planteamiento en este sentido. No sabemos cuánto va a durar el conflicto, eso lo tenemos muy claro, ni cómo se van a desarrollar las repercusiones, además de las pérdidas de vidas, de infraestructuras en los territorios donde se están desarrollando. Esta guerra, como otras, acaban con efectos en cascadas a los que tendremos que hacer frente. El viernes aprobaron los decretos ley, uno de ellos para paliar los efectos de la crisis. En general, las medidas que se adoptaron son acordes con lo que desde nuestro grupo hemos propuesto. No está todo e incluso, como he dicho antes, hay algún aspecto que entendemos que hay que corregir. Pero mañana ya hablaremos con mayor profundidad sobre ello en el debate de convalidación, que ya le adelanto que contará con nuestro voto favorable. Porque resulta necesario adoptar medidas destinadas a proteger a consumidores, autónomos y empresas y a reforzar la competitividad de la economía y garantizar el sistema energético frente a la crisis internacional. Nuestro grupo le plantea un total de 31 medidas que, dependiendo de la evolución del conflicto, pudieran ser ampliadas. Medidas fiscales y de reducción del coste de la energía, medidas para proteger a las familias, sobre carburantes, de apoyo a las pymes, autónomos y primer sector, de intervención en el mercado eléctrico, medidas, como he dicho antes, para defender los intereses de la industria y especialmente la siderúrgica.
de aceleración de inversiones en redes y energías renovables y medidas para administraciones públicas, porque, como ya le he advertido antes, si no cambian las reglas de gasto, no se va a poder gastar más sin incumplirlas y sin tener que recortar después. Y, entre otras, es necesario habilitar la utilización del superávit del 2025 a entidades locales y comunidades autónomas para que éstas puedan financiar actuaciones que mitiguen el impacto económico y social en sus territorios. Presidente, nos preocupa mucho la situación geopolítica y geoeconómica, sus consecuencias y acertar con las medidas que se tengan que tomar, entre las que se encuentra también la necesidad de contar con presupuestos aprobados. Sabemos que tiene que conseguir una mayoría entre los diferentes grupos, no solo la de los socios de Gobierno, también tiene que negociar con aquellos que votamos su investidura. Esta es su responsabilidad, presidente. Y sin perjuicio de esto, también queremos poner de manifiesto que usted ha hecho bien en no jugarse las medidas anticrisis, incorporando en el decreto ley medidas que podrían no tener una mayoría suficiente y que estas medidas tan necesarias pudieran quedar sin convalidación. Nos parece muy responsable lo que ha hecho. Voy terminando. Presidente, 5.000 milioi euroko gastua iragarri duzu Irango gerrak eragindako krisiari aurre egiteko. Baina gastu arauak dituen mugak, zorpetze maila handia eta defizita pixkanaka murrizteko beharra kontutan hartuta, gobernuak onartutako neurri horiek nola finantzatuko dituzuen jakin nahi dugu. Eta baita zer jarduera tarte izango duzun gatazka luzatzen bada ere. Horregatik argi eta garbi galdetzen dizugu, non aurreikusten duzu murrizketak egitea gastu arauak aldatzen ez badira. Eta eskatu aldiozu Kontseilu Europarrari arau fiskalak aldatzea. Eta gainerako estatukidek zer jarrera defendatu dute honen aurrean. Kezkatuta gaude, ere gobernu honek hori guztia indarran dagoen aurrekonturik gabe planteatzen duelako. Uste dugu aurrekontuak beharrezkoak direla egonkortasuna eta gobernuaren sinesgarritasuna ekarriko lukeela. Gaur egungo bezalako testuinguru zalantzagarri batean. Ez gatoz bat, orain aurkezteko unea ez dela esaten duzuenean aurrekontuak beharrezkoak dira. Egoera honi aurre egiteko funtsezko tresna izango liratekela uste bai dugu. Ez dakigu gatazka honen iraupena zein izango den eta noraino luzatuko den, baino badakigu ondarioak izango dituela. Humanitarioak begibistakoak dira, baino ekonomikoak ere garrantzitsuak izango dira. Horregatik ezinbestekoa da kontsumitzaileak, autonomoak eta enpresak babesteko, lehiakortasuna indartzeko eta energia segurtasuna bermatzeko neurriak hartzea. Gure taldetik 31 proposamen helarazi dizkizugu, egoerak aurrera egin ahala zabaltzeko irekiak daudenak. Baina ohartarazten dizugu gehiengorik eta akordio zabalik ez izateak zaildu egiten duela neurri horiek onartzea. Horregatik baloratzen dugu behar besteko babesik gabeko ekimenik ez txertatu izana lege dekretuan. Beharrezko neurriak baliozkotu gabe geratzeko arriskua saietuz. Mila esker. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Mixto, que acumula en este turno su turno de réplica, tiene la palabra la señora Belarra Urteaga. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero mandar mi solidaridad y mi cariño al pueblo canario, que en este momento está viviendo una situación dificilísima. Tienen todo nuestro apoyo y espero que la Administración pública haga todo lo que sea necesario para proteger a su gente. Mire, presidente, Israel ha violado el alto al fuego más de 10.000 veces según las fuerzas de paz de la ONU en el Líbano. Hace unos días lanzó un ataque contra 100 centros médicos, matando a 40 trabajadores sanitarios. Cuba, a quien usted no ha mencionado, está al límite como consecuencia del asedio criminal, del asedio medieval al que Trump está sometiendo la isla. En Irán, el primer objetivo de quienes decían estar muy preocupados por la libertad de las mujeres ha sido una escuela llena de niñas. Eso es Estados Unidos, eso es Israel, la mayor amenaza a la seguridad de la humanidad en este momento. Un peligro mucho mayor que la emergencia climática o que la desigualdad extrema que vivimos.
La humanidad y nuestra sociedad, presidente, tiene el deber de actuar en defensa propia, de actuar en defensa de la vida y del planeta, por nosotras, por nuestras hijas y nuestros hijos, por quienes vinieron antes que nosotros y lucharon por un mundo mejor. El momento de actuar, presidente, es ahora, porque si lo dejamos para después, quizás no haya después. Nuestro país, nuestra gente sabe muy bien lo que significa que la comunidad internacional te dé la espalda en el momento más difícil. Eso es lo que les pasó a los republicanos y las republicanas españolas, que vieron cómo mientras defendían la República, mientras defendían la democracia, mientras luchaban contra el fascismo, la comunidad internacional miraba hacia otro lado. Por eso, nuestro país siempre ha sido y siempre será solidario con los pueblos oprimidos, con los pueblos abandonados. Por eso en España, presidente, Palestina libre ha sido un clamor. Por eso hoy volvemos a alzar la voz y a gritar no a la guerra. Y mire, yo hoy quiero reconocerle. Gracias por decir no a la guerra. Gracias por acercarse, por lo menos discursivamente, a la que desde mi punto de vista es la posición más ética, más decente y también la más inteligente para los intereses de nuestro pueblo. Ojalá a usted no le ridiculicen como hicieron con Podemos. Ojalá no le tachen de ingenuo, presidente, porque en mi opinión no hay nada más ingenuo que pensar que la guerra resolverá algo. Y ahora, presidente, una vez levantada la bandera del no a la guerra, quiero pedirle que la haga realidad. Creo que es lo que la gente ahí fuera está esperando. La gente está cansada de palabras bonitas. Necesita coherencia, necesita acciones concretas, porque si no, en vez de estar construyendo la paz, seguiremos atados a la guerra. Más que ninguna otra cosa, presidente, no a la guerra es convertir a nuestro país en un refugio, poner a la gente a cubierto. Y tristemente, el Real Decreto que han aprobado ustedes ni es un escudo social ni es un plan de respuesta. Es una bajada masiva de impuestos. Bajan ustedes el impuesto especial de hidrocarburos a la gasolina sin plomo 98, al gasóleo de uso general, a todo el resto de gasolina sin plomo, al gasóleo utilizable como carburante, a los fuelóleos, al GLP para uso distinto al carburante, al gas natural para uso distinto al carburante, al queroseno, al bioetanol, al biodiesel, al impuesto especial a la electricidad, a la producción de energía eléctrica. Bajan el IVA, el IRPF y el impuesto de sociedades. Si esto lo hacen ustedes, presidente, si esto lo hace un gobierno del PSOE, imagínense lo que pueden hacer mañana el Partido Popular con Vox. Estas bajadas, no lo digo yo, lo dice Facua, la principal asociación de consumidores de nuestro país, van a durar menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Se las va a devorar la especulación de Repsol, de Iberdrola, de Moeb, de Endesa. Por eso, hoy le insisto, topen los precios, pongan tope al precio de la gasolina, del diésel, del gasóleo, pongan tope a los márgenes de beneficio de los alimentos que ya estaban por las nubes, pongan tope al precio del alquiler y a las hipotecas a tipo variable, sin trampas, sin trocear decretos, para perder aquello que no quieren aprobar. Y mire, bajar impuestos sin intervenir el precio de las cosas no protege a la gente, solo sirve para proteger a quienes fijan los precios. La cesta de la compra está 15-20 euros más cara que hace un mes. El aceite está por encima de 9 euros. La gasolina subió de 1,5 a 2 euros. El diésel de 1,45 a 1,80. Las bajadas que tenían que ser de 30 céntimos se han quedado el primer día en apenas 15. Le pongo solo un ejemplo. Tápense los oídos, señorías del Partido Popular y Vox, que voy a hablar de Juan Roch. Juan Roch acaba de presentar las cuentas de Mercadona del año 2025. Ha ganado 1.729 millones de euros de beneficio, casi 3 veces más que hace 3 años. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo ha conseguido Juan Roch casi triplicar sus beneficios? Pues porque se aprovechó de la guerra de Ucrania para subir los márgenes de beneficio un 23%. Para que lo entienda todo el mundo, subió los precios muchísimo más de lo que los proveedores le habían subido el precio a él. ¿Y ahora qué va a hacer, presidente? Pues exactamente lo mismo, porque ustedes no han metido ni una sola medida de intervención de los precios en su decreto. Y ustedes van a ver cómo siguen subiendo los precios y van a hacer elegir a la gente entre llenar el depósito o llenar la nevera. Y eso simplemente no puede ser. Mire,
Para nosotras, ser coherentes con el no a la guerra significa también decir no al mayor gasto militar de la historia de nuestro país. Usted ha duplicado el gasto militar en apenas 2 años. Solo la semana pasada, en un solo Consejo de Ministros, inyectó 1.300 millones de euros adicionales al Ministerio de Defensa. Comprometió 1.000 millones de euros para Zelensky y para Ucrania, que se han erigido como uno de los principales aliados de Israel. Le leo solo el titular de Infolibre. Zelensky ofrece colaboración a Netanyahu. Él tiene lo que yo necesito y yo tengo lo que él necesita. Supongo que entenderá, presidente, que mucha gente se sienta decepcionada, porque si ustedes dicen de palabra que se oponen al genocidio en Palestina, pero luego hacen esto, luego aplican un embargo que no sirve para nada y que permite que Airbus siga comprando material militar a Israel y le endosan miles de millones de euros a una industria militar ucraniana que se ha convertido en el principal aliado del genocida Netanyahu, lógicamente la gente se decepciona. Ser coherentes con el no a la guerra también, presidente, significa adoptar una política exterior propia, independiente, soberana. Yo creo que ya somos mayores de edad para marcar una política exterior diferente a la de los Estados Unidos y construir nuestra propia relación internacional con China, con América Latina, con África. Y sobre todo, presidente, decir no a la guerra para nosotras significa salir de la OTAN. Porque mientras juguemos en el mismo equipo que Trump y que Netanyahu, mientras hagamos parte de esa organización criminal que es la OTAN, que está sembrando de guerras el mundo, vamos a seguir siendo cómplices de los crímenes que están cometiendo en todo el mundo. Es imposible cumplir con el no a la guerra si seguimos siendo parte de la OTAN. Yo entiendo que usted puede tener miedo de tomar esa decisión por sí mismo. Quizás no esté de acuerdo con salir de la OTAN. Yo hoy solo le quiero pedir que sea un demócrata. Dele la palabra a la gente, que España pueda tener un referéndum para decidir sobre la permanencia de España en la OTAN, que la gente decida y que la gente elija su destino. Y termino. Lo que está sucediendo en el mundo, señorías, demasiada gente lo explica como si Trump estuviera loco. Y eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando es que Estados Unidos está perdiendo su hegemonía, está en decadencia. Está perdiendo su posición de dominio mundial frente a China y se resiste violentamente a ello. Entender esto, analizarlo fríamente, debería hacerlo también la derecha, es fundamental para entender que seguir siendo aliado del bando perdedor del siglo XXI es un error, no es inteligente. Por eso, se lo digo de verdad, Estados Unidos es una potencia del pasado. Soltémosle de una vez la mano y empecemos a construir un futuro mejor. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor Rego Candamil. Moi bon día, grazas, señor presidente, señor Sánchez. Está moi ben que levante agora a bandeira do non á guerra. Eu non vou cuestionar porque o fai, porque en calquera caso é positivo que así sexa. O ataque militar dos Estados Unidos e de Israel contra Irán é un acto de guerra injustificável que leva morte, destrucción e sufrimento a millares de persoas e que deita por terra principios como respeto á soberanía dos povos, a convivencia pacífica, a resolución pola vía dialogada dos disensos e dos conflitos entre Estados. Hoxe, os Estados Unidos son un imperio en decadencia que se resiste a perder a hexemonía económica, política, militar que mantivo de forma clara durante décadas frente á emerxencia dun mundo multipolar. Mais a evidencia do declive dos Estados Unidos non o fai menos perigosos, todo o contrario. Reaccionan atacando aquí e alá para manteren o seu dominio. Venezuela, Irán, Palestina, o Líbano, Cuba, Colombia, Groenlandia. Infelizmente, asistiremos aínda a novos episodios terríveis do delirio imperialista de Trump e dos criminais sionistas.
Por iso, hoxe, defender a vida e a humanidade é situarse con coherencia na trincheira do antiimperialismo e, consecuentemente, no antimilitarismo e na defensa de políticas de paz, como fai o Bloque Nacionalista Galego. Por iso mesmo, se, como decía, nos parece ben que Narbore o non á guerra, reclamamos ao Goberno feitos e non só palabras e un mínimo de coherencia nesa posición, porque non é coherente erguer esa bandeira e ao mesmo tempo continuar aumentando exponencialmente o gasto militar ou continuar na OTAN, unha organización militar agresiva que en última instancia está ao servizo das políticas imperialistas por toda a parte, co seu secretario xeral estes días reclamando aos países europeos que se unan á guerra de Trump contra o Irán. Ou non denunciar o acordo sobre as bases militares americanas de que saíron tanto avións como 2 destrutores para este conflito, ou continuar facendo apoloxía do militarismo como farán no próximo 30 de maio en Vigo, ou non denunciar o bloqueo criminal que os Estados Unidos están aplicando a Cuba co obxectivo de afogar a revolución e someter de novo a illa a unha dependencia neocolonial. O Estado español ten que actuar para frear a destrucción e a invasión do Líbano por parte dos criminais sionistas israelís, para reclamar a liberación do presidente de Venezuela secuestrado nos Estados Unidos, para facer efectivo o recoñecemento do Estado palestino e evitar a continuidade da brutalidade sionista que estamos vendo tanto en Gaza como en Cisxordania co obxectivo de avanzar na ocupación da Palestina toda. E tamén para axudar Cuba, que está demostrando ser un pobo que, aínda nunha situación extremadamente difícil, resiste con absoluta dignidade. Xa da actitude do señor Feijóo e do Partido Popular, que podemos dicir? Son, evidentemente, os señores da guerra. Hoxe, señor Feijóo, vostede subiu aquí a decir non á guerra e non a Sánchez, claro, iso non podería faltar. Mas, igual que xa fixera con Venezuela, vostede aplaudiu o ataque dos Estados Unidos e de Israel contra o Irán e alentou previamente esa posibilidade. Agora láiase das consecuencias que ten tamén para nós e reclama medidas, mas son, con certeza, lágrimas de crocodilo, porque as medidas que están a defender non son para protexer as clases populares, os traballadores e traballadoras e os povos, non. Son para defender as grandes empresas amigas que de novo farán caixa á conta do sufrimento das maiorías sociais. Son vostedes uns hipócritas. É vostede un hipócrita. O BNG, pola contra, defende que a prioridade é protexer as maiorías sociais. Por iso, señor Sánchez, trasladamos unha proposta de 20 medidas urxentes que infelizmente non vemos reflectidas no Real Decreto que ven mañá con validación, e por iso reclamamos tamén que sexan adoptadas canto antes aquelas que xa se teñen demostrado eficaces, como topar os prezos dos combustíveis, dos produtos e servizos básicos ou das hipotecas e dos alugueiros. Avanzar para unha fiscalidade máis xusta con impostos á banca e grandes fortunas e as grandes empresas enerxéticas polos lucros extraordinarios que irán a ter con esta nova crise e actualizar as pensións mínimas, o salario mínimo ou IPREN, que leva 3 anos conxelados. Señor Sánchez, pouco ou nada falou vostede de medidas. A nós, o BNG, preocúpanos constatar que máis unha vez van ser insuficientes. Por iso pensamos que aínda poden e deben rectificar e actuar. Moito obrigado. Gracias. Tiene la palabra la señora Valido García. Gracias, presidente. Señorías, presidente, gracias por esas palabras que han tenido prácticamente todos los grupos y usted, señor Sánchez, de recuerdo y de solidaridad a los malos momentos que en Canarias estamos viviendo con motivo de la borrasca Terés. Parece que ya a partir de hoy nos va a dar un poco de respiro. Coalición Canaria también dice no a la guerra de Irán y no a ninguna guerra. Nosotros no creemos que haya ninguna guerra que sea menos ilegal, menos atroz, menos barbarie. Por supuesto,
una guerra que no sea injusta. Desde luego, usted habla de la complicidad que significa callar ante las guerras y es algo que nosotros compartimos. Pero no nos olvidemos de que hay muchas guerras en el mundo y concretamente en África a las que esta Cámara no les dedica ni un segundo. Canarias lleva años viviendo en primera línea. El desplazamiento de millones de personas en el continente africano que huyen precisamente de esas guerras y pocos hablan del desplazamiento humano que va a generar la guerra de Irán. Pregunto, señor presidente, si Europa tiene algo que decir respecto a las millones de personas que se van a desplazar con motivo de la locura que estamos viviendo. Ha pasado casi un mes desde el inicio de la guerra y yo tengo que lamentar que ni siquiera hayamos tenido una llamada a los portavoces de los grupos para tener una información a la que creo que como representantes de la soberanía popular tenemos derecho. Lamento que no haya sido hasta hoy que hayamos podido escuchar de manera directa y sin acudir a la televisión o a la radio o a la prensa su posición, sus previsiones y cuál es la situación que enfrenta el Estado español. Por eso también tengo que preguntarle, porque como todo lo que dice y hace tiene consecuencias, es importante valorar por qué usted no tiene en cuenta que contar con el apoyo, aunque fuera de parte de este Congreso, sería mucho más útil y haría mucho más fuerte su posición en cualquier escenario exterior. Y tengo otra pregunta, porque preocupa mucho la actuación de Estados Unidos y de Israel. Es más que preocupante. ¿No les preocupa la amistad, la presencia y la inversión de Estados Unidos e Israel en Marruecos? Me gustaría conocer la respuesta porque cuando se confronta duramente con mandatarios de este pelaje, a los canarios nos preocupa porque son capaces de cualquier cosa, de cualquier decisión, y se están instalando con fuerza en Marruecos. Me gustaría que usted me dijera si tiene en cuenta esta situación y si les preocupan estos movimientos. Señor presidente, nos quedan 24 horas para aprobar el decreto anticrisis y nosotros esperamos que sean suficientes para poder alcanzar con el Gobierno de España un acuerdo que garantice la compensación en Canarias de las medidas del decreto que en Canarias no son aplicables. Justo hoy Endesa anda mandando un WhatsApp a todos sus clientes, me imagino que en todo el Estado, y que en Canarias ya son todo un meme. Les recuerdan la rebaja del IVA que van a tener en la factura de la luz, en un territorio que, como ustedes saben, el IVA no es aplicable. Cuando se habla de empatía y de que estamos en un mundo carente de empatía, Canarias también la demanda, Canarias también la echa de menos. Aquí, en una interpelación, el ministro Cuerpo se comprometió a que tendrían siempre en cuenta en todo decreto, en toda medida, la singularidad canaria, pero una vez más se han olvidado. Termino, señorías, hablaremos del decreto mañana. No hay una idea, no hay una sola idea que justifique el terror y la violencia. La guerra no es otra cosa que la derrota de la razón, de la palabra, de la justicia, en definitiva, de la diplomacia internacional. Es el mayor fracaso del ser humano y es la prueba de nuestra ineptitud, incapacidad y poca inteligencia. Gracias. Muchas gracias, señora Valido. Tiene ahora la palabra el señor Catalán Higueras. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenos días. Señor presidente, ¿le parece vergonzoso que haya terroristas que, sin haber cumplido su condena, se beneficien también desde decisiones penitenciarias y que puedan salir a la cárcel sin algún tipo de arrepentimiento y, sobre todo, sin haber colaborado con la justicia? Hoy también nuestra solidaridad con las víctimas del terrorismo. Miren, señorías,
A nadie le gustan las guerras, a nosotros tampoco. Evidentemente, esta no es nuestra guerra. Lo han dicho líderes europeos a la hora de manifestar una postura coherente a la hora de defender los intereses de su país. Pero es que además nos repugna también la falta de libertad, de democracia y de respeto a los derechos humanos del gobierno de Irán y de otras dictaduras de otros países. Y por eso nosotros, señor presidente, le preguntaríamos, ¿qué ha hecho usted y su gobierno ante los miles y miles de personas que han sido asesinadas por el gobierno de Irán? ¿Qué ha hecho usted y su gobierno por las miles y miles de personas detenidas, secuestradas, torturadas por reclamar la libertad y la democracia? ¿Qué ha hecho usted y su gobierno ante la persecución de los homosexuales que los cuelgan incluso también en las calles de Teherán? ¿Qué ha hecho usted y su gobierno por las mujeres despreciadas y asesinadas en Irán? ¿Dónde está el superhéroe del feminismo? ¿Dónde el feminismo por ser socialistas? Nada, prácticamente nada. Como diría el ministro Álvarez, convocar al embajador de Irán, quejarse y poco más. Hipocresía y cinismo en estado puro. Mire, señor presidente, no seremos nosotros los que defendamos las posturas y las declaraciones y el comportamiento del presidente de Estados Unidos, en ningún caso, pero tampoco el suyo. ¿Y por qué? Porque el suyo, y usted eso le deberá avergonzar, ha recabado el aplauso y el beneplácito nada más ni nada menos que de los terroristas de Hamás y del propio gobierno iraní. Y por lo tanto, basta ya de manipulaciones, de trilerismo. Su no a la guerra, por mucho que se empeñe, señor presidente, en ningún caso es un sí a la soberanía de nuestro país, como usted ha dicho. La soberanía de España no necesita de superhéroes de cartón. Y por eso, basta ya de tanta manipulación, de tanta mentira y de tanto trilerismo. Porque, señorías, señor presidente, su no a la guerra es cínico e hipócrita porque usted sobreactuó y buscó tapar los casos de corrupción de su partido y su gobierno, porque usted antepuso los intereses partidistas y sectarios a los de España y los españoles, como hicieron con sus países otros líderes europeos. Su no a la guerra es cínico e hipócrita porque usted priorizó movilizar a la extrema izquierda y a su electorado más radical en lugar de buscar y establecer medidas urgentes ante esta crisis económica. Su no a la guerra es cínico e hipócrita porque usted buscó el enfrentamiento y la confrontación en lugar del acuerdo, el entendimiento con los principales partidos políticos de nuestro país. Su no a la guerra es cínico e hipócrita porque usted tampoco quiso buscar, despreció el acuerdo con nuestros aliados naturales, con los países fundamentalmente de la Unión Europea. Pero es que, señor presidente, su no a la guerra es cínico e hipócrita porque usted es el presidente que más ha incrementado el gasto en el Ministerio de Defensa, lo que en su día algunos llamaron el Ministerio de la Guerra, y además lo ha hecho sin presupuestos y sin pasar por este Congreso de los Diputados. Señor presidente, su no a la guerra es cínico e hipócrita porque ni usted ni su gobierno tienen ningún tipo de credibilidad. Señor presidente, los españoles están hartos de tanto cinismo y de hipocresía. No dilate más la agonía de un gobierno que está acabado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Catalán. Tiene la palabra la señora Micó y Micó. Gràcies, presidenta. Senyor Sánchez, ha fet vostè una bona diagnosi de la crisi derivada de la guerra il·legal en Iran, una crisi geopolítica amb responsables clars i que està tenint conseqüències directes damunt de la vida de la gent. I a Compromís em sembla bé que reconega vostè una cosa essencial, que en moments com este és l'Estat el qui ha de protegir a la majoria social. No poden haver famílies vulnerables pagant les conseqüències de decisions que es prenen a milers de quilòmetres d'ací. Cal blindar les famílies, especialment aquelles que ja estaven en una situació fràgil, com les llars amb rendes baixes, pensionistes o treballadors i treballadores precàries, i en això estem d'acord. Però el problema no és la diagnosi.
És l'ambició de les solucions que vostès ens proposen. No pot dir vostè una cosa i la contrària. No es pot parlar d'un estat fort i mentre pretendre resoldre la crisi només a base de rebaixes fiscals. I ja sabem com acaba això de perdonar impostos als grans poders econòmics. De fet, ni 24 hores hem necessitat per a corroborar-ho, perquè Facua ja ha dit clarament que una de cada 4 gasolineres està pujant els preus del gasoil i de la gasolina després de la baixada de l'IVA. És a dir, que el decret anticrisi el que ha provocat és la transferència de diners públics a les mans privades de les grans empreses energètiques per engrossar els seus marges empresarials. Perquè aquestes empreses tenen molta pressa a pujar els preus quan a ells i a elles els convé, però ningú en baixar-los quan reben ajudes públiques. Per això a Compromís li demanem 2 coses clares. La primera, que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència actuï amb contundència per evitar que ninguna empresa es lucre indegudament per una baixada impositiva en un context de crisi. I la segona, que vostès aproven un nou decret amb impostos a aquells beneficis caiguts del cel a qui s'està enriquint gràcies a aquesta situació i que topen els preus dels aliments, de l'energia i del combustible, perquè de no fer-ho, president, este govern estarà promovent que es financiï amb diners públics l'enriquiment d'uns pocs a costa de la majoria social. I no volem això, veritat? Y si hablamos de la inflación provocada por la guerra, no podemos no hablar de la crisis de la vivienda. ¿De qué sirve poder pagar la luz o poner gasolina al coche si no tenemos una casa donde vivir? La vivienda, señor Sánchez y señorías del Partido Socialista, es el principal problema de la gente. Y esto no se arreglará ni con house tours por la Moncloa ni con Twitch canallitas del señor Puente. A mí me dio la sensación el viernes que ustedes, cuando presentaban el decreto, presentaban un decreto muerto, que lo presentaban por las presiones de sus socios, pero que no tenían ninguna intención de que se congelaran los alquileres para no enfadar a los especuladores. Y nosotras sabemos que usted sabe negociar, quiere negociar. Negocie, señor Sánchez, como si esto fuera su votación de investidura. E igual que usted consiguió una mayoría necesaria para su investidura, consígala para que la mayoría social tenga un techo digno. Señorías del Partido Popular, señor Feijóo, le estaba escuchando hace un rato y me ha parecido curioso que ustedes definiesen el genocidio de Palestina y la guerra de Irán como tiempos de guerra o el mundo en guerra, como si no conociesen bien a los que están bombardeando civiles, que son sus primos, señorías del Partido Popular. Son Trump y Netanyahu, son con los que coquetea la pirómana de Ayuso y con los que babean sus votantes. Ya ha habido un momento en el que el señor Feijóo incluso se ha atrevido a decir que esto no va de estar lejos o cerca de Trump. ¿Y de qué va esto si no es de estar lejos o cerca de Trump, señorías del Partido Popular? Señorías del Partido Popular, sus aliados internacionales trumpistas alimentan conflictos que empobrecen a nuestra gente, a la gente. Y ustedes vienen aquí y votan en contra de proteger a nuestra gente. ¿Cómo no se le van a ir los votos a Vox si son ustedes quienes les están indicando el camino todo el rato? Y por último, presidenta, y como no sé cuándo la volveré a ver, señora Montero, creo que le hubiera ido a usted mejor en campaña electoral, ahora en Andalucía, si hubiese aprovechado estos casi 8 años de ministra de Hacienda para arreglar el sistema de financiación autonómica, un sistema que usted sabe que nos está condenando a andaluces, a murcianos y a valencianos y valencianas. Le deseo suerte en campaña electoral, defendiendo la modificación de un sistema de financiación injusto que usted no ha corregido. Gracias. Muchas gracias, señora Micó. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor López Álvarez. Presidenta. Presidente, lo recordaba usted. En España, hace 23 años, otro presidente, con todo el país en contra, nos metió en una guerra ilegal e ilegítima en Irak
y tardó 10 meses en comparecer en esta Cámara. Usted, que por el contrario da voz a lo que piensa la inmensa mayoría de este país, no ha tardado ni una semana desde que fue el Consejo Europeo en el que se trató la guerra de Irak para comparecer aquí. Y lo digo para todos aquellos de esta bancada que dicen que usted desprecia esta Cámara. No hay más que comparar. Aznar, Pedro Sánchez, PP, PSOE, los pies encima de la mesa, los valores por encima de cualquier conveniencia. Una enorme diferencia. Así que, gracias, presidente, por esta nueva comparecencia en la que ha demostrado claridad de ideas, compromiso con los valores democráticos, valentía en su defensa y una enorme capacidad de liderazgo. Su no a la guerra retumba hoy en las conciencias de todo el mundo. Y, por cierto, gracias por su gran discurso de esta mañana, que ha hecho que el Grupo Socialista sea hoy el grupo más orgulloso del mundo. El más orgulloso, porque su posición es un orgullo de país. Sí, pero es que fíjense, ustedes que cacarean todo el rato, es que enfrente ha tenido al señor Feijóo. Al señor Feijóo superándose a sí mismo, que no sabe salir del raca-raca. El raca-raca de siempre. Ha sido incapaz de dedicar un solo minuto a la política exterior. Y luego dice que quiere gobernar. Pero si no sabe de qué hablar cuando hablamos de algo que está convulsionando al mundo entero. Convulsiona al mundo, un conflicto que convulsiona al mundo entero y no sabe qué decir. Eso sí, sube aquí y nos dice, la posición del PP está clara. No a la guerra. Y siempre tiene que añadir una coletilla. No a la guerra y no al gobierno. Cuando lo único claro es que su no es a los ciudadanos y a las ciudadanas españoles. Su único no. Porque cada vez, por fastidiar al gobierno, que es su única obsesión, están y votan en contra de todo lo que ayuda a la gente. De todo. Que hoy han vuelto a contarnos excusas para no votar mañana el decreto que ayuda a la ciudadanía frente a los efectos de esta guerra. Es su único no, porque su no a la guerra es más de cartón piedra que su política exterior. Dice no a la guerra, pero le parece bien que se bombardee Irán, le parece bien que se destroce el Líbano, le parece bien que siga el genocidio en Gaza. Ese es un no a la guerra de pacotilla. No, el nuestro es alto y claro. No a la guerra, sí a la paz, sí al derecho internacional, sí a la diplomacia como mecanismo para resolver los conflictos. Alto y claro, sin coletillas. Sin coletillas. Y, presidente, es que lo hemos vuelto a ver todos. No estaba solo, ni estaba solo como pregonaba el PP, porque estaba representando el sentir de la inmensa mayoría de este país, ni está solo ahora que la gran mayoría de los países se han sumado a tu posición, ni vas a estar solo nunca, porque en esa defensa de esos valores vas a tener siempre el apoyo de toda la gente que sabe que las guerras no solucionan absolutamente nada. No estabas solo, eras el primero. La avanzadilla de la dignidad europea, la firmeza en la defensa de los valores que defienden el ser de nuestro continente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y eso tiene... Algunos se ríen porque no tienen ni idea de lo que es esto. No tienen ni idea de lo que es liderar, solo ser sumisos y vasallos. Pero no saben los que tener una posición propia. Mire, esto tiene una extraordinaria importancia porque hay momentos en los que la política exterior marca el carácter de los dirigentes y de los pueblos. Momentos en los que la política exterior deja de ser una cuestión más o menos técnica para ser conciencia. Y hoy la política exterior no nos habla de cosas que pasan muy lejos. Hoy la política exterior es un espejo. Un espejo que nos devuelve una pregunta seguramente incómoda. ¿De verdad somos coherentes? ¿Seguimos defendiendo lo mismo cuando el mundo se vuelve más duro y ya no es tan fácil hacerlo? ¿De verdad somos gente de valores y de principios o solo de conveniencias? Y el espejo nos examina a todos y les puedo asegurar que los socialistas y el gobierno con Pedro Sánchez a la cabeza nos presentamos con los deberes hechos en todas partes. En Ucrania, donde defendemos la soberanía frente a la agresión. En Gaza,
donde sigue habiendo un genocidio con todas las letras que denunciamos, que no olvidamos y que la guerra amenaza con extender al Líbano. En Groenlandia, donde algunos vuelven a hablar de países como si fueran mercancías, y nos examina ahora en Irán, donde se pretende justificar una guerra por la supuesta intuición de un personaje nefasto para la historia y no en el derecho internacional. Este es el examen, y no admite respuestas selectivas, porque la coherencia no consiste en acertar en un conflicto y fallar en el siguiente. Consiste en sostener los principios siempre. Y yo diría que especialmente y sobre todo cuando resulta incómodo hacerlo. Y lo que está ocurriendo ahora en Irán no es un episodio más. Prácticamente los mismos que nos aseguraron que en Irak había armas de destrucción masiva, nos dijeron hace unas semanas que una intervención rápida en Irán iba a liberar a las mujeres de la tiranía islamista, que iba a devolver a la ciudadanía los derechos arrebatados por los ayatolás, que iba a garantizar la libertad al pueblo iraní. Pero el resultado a día de hoy son miles de muertos, millones de desplazados, inestabilidad en toda la zona, prácticamente todos los países de Oriente Medio en guerra y todo el planeta afectado económica y socialmente por los desvaríos de Netanyahu y la ambición petrolífera de Trump. ¿Y cuáles son las perspectivas? Porque una guerra civil que descontrole un arsenal militar de enorme magnitud, una crisis de refugiados a gran escala a las puertas de Europa, una espiral inflacionaria derivada del cierre de rutas estratégicas, todo esto ya no son escenarios alarmistas, son escenarios que o ya estamos viviendo o que están llamando a las puertas. Y ante ellos hay dos caminos, el cinismo o la responsabilidad. Y España ha elegido la responsabilidad. La posición de España ha sido coherente, porque no ha abandonado el derecho internacional cuando más fácil era hacerlo. Ha sido europea, porque ha entendido que solo desde la unidad europea se construye influencia. Y ha sido propia, porque ha tenido la autonomía política suficiente para no dejarse arrastrar por la lógica de la escalada. Y se ha hecho desde convicciones profundas. Así que, señorías de la derecha y de la ultraderecha, no defiendan lo indefendible, no engañen más, porque no vamos a tragar. Ya está bien, mire, no se liberan mujeres asesinando niñas. No se defienden derechos destruyendo las sociedades que tienen que ejercerlos. No se consigue la paz sembrando odio. No se construye nada que perdure sin los cimientos del derecho internacional. Y lo demás son cuentos. Cuentos. Porque la historia nos demuestra que matar líderes, arrasar estructuras, desestabilizar países no genera democracia. Genera conflicto y más conflicto, nada más. Pero claro, lo preocupante es que algunos en esta Cámara son secuaces de esos ambiciosos con delirios de grandeza que nos han metido en esta guerra. Y la desgracia es que el Partido Popular ha decidido sustituir la política exterior por el seguidismo. Siempre hay que esperar a ver qué dicen otros para ponerse detrás. Siempre hay que ayudar al aliado poderoso, aunque lo que proponga sea un absoluto despropósito. Siempre sumisos, siempre callados. Ustedes han renunciado a que España ejerza su derecho a pensar y a decidir con autonomía. Ustedes creen que España no tiene que influir, solo alinearse y estar calladitos. Ustedes defienden que nuestro papel en el mundo es ejecutar lo que otros decidan. Y esto no es política, ni siquiera es una estrategia. Esto es renuncia. Fíjense, la única vez que ustedes creyeron que estaban liderando algo en Europa fue para llevarnos al rincón de la vergüenza de la guerra de Irak. Y ese fue el momento de mayor sumisión para nuestro país. Aquella decisión no solo nos alejó de Europa, nos alejó de nuestros propios valores. Y lo más preocupante es que no han aprendido aquella lección y hoy siguen planteando los mismos patrones en esta guerra de Irán. Exactamente los mismos. La política exterior entendida como un reflejo automático de lo que mandan otros. Y esa falta de criterio y esa falta de claridad ha acabado por convertir al Partido Popular en un circo de tres pistas. En uno,
la señora Ayuso, repartiendo medallas al eje Milei, Trump, Netanyahu, es decir, lo mejor de cada casa. En la otra, el señor Tellado, todo él diplomacia pura, reduciendo la complejidad del mundo a consignas y chistes sin gracia, como si la geopolítica fuera un concurso de chascarrillos de la barra del bar y no un ejercicio de responsabilidad. Y en la tercera pista, la señora Muñoz, la portavoz del Partido Popular, que ha sido más crítica con los tapones de la botella del agua que con el genocidio en Gaza. Esto es una inversión de valores y de principios absolutamente inaceptable. Este es el nivel. Este es el nivel. Sí, no me mire así, señor Feijóo, porque es que luego está usted. No me mire así, señor Feijóo, porque luego está usted. Que va a Bruselas, se sienta en la cumbre del Partido Popular Europeo y propone introducir una cláusula de defensa mutua que ya existe en el artículo 47.2 de los tratados de la Unión desde hace mucho tiempo. Una vez más, proponiendo como si fuera la gran ocurrencia mundial algo que ya existe y que ya está en marcha. Pero es que en este caso es más preocupante. En este caso es más preocupante, porque esto no es ni un lapsus ni una anécdota, es algo mucho más profundo. Porque sí, por un lado está esa falta de comprensión de los mecanismos que tiene la Unión Europea, pero es que cuando va más allá y dice que los derechos humanos están por delante del derecho internacional, estamos hablando de un verdadero problema. De un verdadero problema. Porque esta no es una cuestión de decir cuál está por encima del otro, señor Feijóo. Entérese bien. Los derechos humanos no existen sin derecho internacional, porque en el derecho internacional están contenidas las normas que definen y garantizan la convivencia democrática en el mundo. Están los tratados que regulan las relaciones pacíficas entre países y, sobre todo, en el derecho internacional se marcan los límites del poder, que es lo que nos protege de dictadores y de dictaduras, de tiranías y de tiranos. Y por eso el derecho internacional no les gusta a esos personajes que pretenden dominarlo todo e imponer la ley del más fuerte. Y cuando no hay leyes, ni normas, ni garantías, ni límites, no hay derechos humanos porque no hay derechos. Si pasan a depender de la voluntad del más fuerte, dejan de ser derechos y se convierten en privilegios para unos pocos elegidos. Entiéndalo bien, señor Feijóo, porque cuando uno no entiende cómo funcionan las reglas, acaba justificando que no haya reglas. Y eso es una absoluta temeridad. Pero si el Partido Popular está en la confusión, Vox está directamente en lo peor, en la indecencia política. Porque aquí no hay matices. Claro, si uno se retrata feliz con Netanyahu en medio del genocidio que está cometiendo en Gaza y se ríe y se enorgullece y además quiere traernos aquí sus políticas, entonces el problema ya no es de discursos, es de valores. Y el fin de semana, el señor Abascal, que no está aquí, ya ha cumplido con sus 15 minutos de trabajo del mes y se ha ido, el señor Abascal hizo campaña con Orbán, el que pasa información a Moscú, junto al grupo de Patriots. Fotos, risas, aplausos, es decir, del brazo del gobierno que es el intermediario de Putin, del gobierno que revienta los acuerdos europeos, del que bloquea las sanciones a los invasores de Ucrania, de los que son el caballo de Troya de la Unión Europea que quieren destruirla desde dentro. Ustedes no miran a Europa, ustedes miran a Orbán, y Orbán mira a Putin, y esa es su cadena. Pero lo peor es que hay un Partido Popular pactando con ellos, gobernando con ellos, blanqueando ese modelo. Señorías del PP, si algún día gobiernan dentro de muchos años, su ministro de Asuntos Exteriores no será la voz de España, será un mensajero, un correvidile, un eslabón más de esta cadena. Y claro, y viene el señor Feijóo esta mañana y dice que España no pinta nada en la escena internacional. Oye, pero qué mala es la envidia, ¿no? Todos nos acordamos de la foto de Rajoy ahí en la esquina, solo, en la esquina del Consejo Europeo. Sí, esa es la envidia, qué mala es, ¿eh? y cómo en este último Consejo España no se limitó a estar. España orientó. España no acudió a confirmar las posiciones de otros. España decidió. Sí, miren, se dice que la primera vela es la que alumbra. Bueno, pues esa vela ha sido España.
España defendió una posición exigente, la del derecho internacional, la de la contención y la desescalada, la de la diplomacia como instrumento de poder y de resolución de conflictos. Y ocurrió algo significativo que ustedes ni en sueños podrían alcanzar, que lo que empezó como una posición firme de España acabó convirtiéndose en la posición común europea. Y no por imposición, sino por convicción. Y esto es lo que ustedes no pueden soportar. Pero si quieren buscamos más diferencias, ¿eh? Pedro Sánchez es sinónimo en Europa de fondos europeos, de excepción ibérica, de compras mancomunadas, de flexibilidad en las reglas fiscales en tiempos de crisis, de defensa de valores y principios, de defensa del derecho internacional y de una política de migración avanzada, humanista y razonable. Y es reconocido así en toda Europa. Claro, la diferencia es que Feijóo es conocido en Europa por ir a Bruselas a hablar mal de su país, enorme patriotismo, y por votar allí una cosa y aquí la contraria. Gran coherencia. Por lo tanto, mire, lecciones en esto ninguna. Y acabo. Decía Olof Palme, sí, si quieren sigo, ¿eh? Si quieren sigo, si les gusta tanto, ¿eh? Seguimos. Verán, decía Olof Palme que la paz no es solo la ausencia de guerra, que es la presencia de justicia, de derecho y de dignidad. Y precisamente hoy es eso lo que está en juego. Lo que está en juego es si las reglas siguen importando o si decidimos que pueden romperse dependiendo de quién dispare. Y les aseguro que los socialistas no vamos a confundir ruido con firmeza ni levantar la voz con tener razón. Esto va de sostener el derecho internacional incluso cuando es incómodo. Y España ha elegido ese camino. Otros han elegido otra cosa. Y le diré algo, señor Feijóo. La política exterior no se improvisa, se construye con coherencia, porque cuando se abandona el derecho internacional no se gana libertad, se pierde la única defensa que tienen los que no pueden imponerse. Y los errores en este terreno siempre se pagan caro. Por eso acabo por donde empecé. Qué orgullo pertenecer al Grupo Socialista. Qué orgullo ser el grupo del presidente del Gobierno que está consiguiendo que hoy España sea la referencia y el faro que alumbra el camino de todos los que queremos recorrer la paz, la libertad y la justicia en el mundo. Muchas gracias, señor López. Vamos a hacer un receso de 5 minutos.
Si sus señorías ocupan los escaños, vamos a reanudar la sesión. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señorías. Yo creo que probablemente este sea desgraciadamente, el primero de unos cuantos debates que van a marcar, evidentemente, esta legislatura, el mandato del presidente Trump en Estados Unidos y probablemente el debate que vayamos a tener desde la política, no solamente en España, sino también en Europa, en esta legislatura y en la siguiente. Y quiero agradecer a aquellos grupos parlamentarios que han tratado de mirar más allá de la lógica diaria del Parlamento, en el que poco menos da igual lo que suceda afuera porque tenemos un sumatorio de reproches, que espetar al Gobierno de España, tratar incluso de excusar el que el Gobierno de España utilice esta posición para otros fines que no son tales. Y quiero en ese sentido hacer una reivindicación de algo que quizá suene un poco raro, después de estar años y años enfrente de las pantallas de televisión cada vez que nos acercamos a los telediarios para ver guerra, para ver muerte, para ver desplazados, para ver sufrimiento. Y luego hablamos, por supuesto, de las consecuencias económicas y sociales que la clase media y trabajadora en nuestro país está sufriendo, como en el resto de Occidente, después de la crisis financiera. Pienso sobre todo en los jóvenes, que solamente han visto crisis, guerras, cuestionamiento del derecho internacional. Quiero hacer una reivindicación de la empatía, porque creo que eso es muy importante tenerlo en mente cada vez que subimos a esta tribuna y hacemos frente a nuestras intervenciones. La empatía de no resignarse a ver miles de muertos en Gaza, en Ucrania, en el Líbano, en Cisjordania, en Irán, en Sudán, en todos y cada uno de aquellos lugares donde hay conflicto y se viola el derecho internacional. Y junto con esa empatía, también el compromiso que hemos manifestado desde el Gobierno de España, de que por supuesto vamos a poner todos los recursos económicos para poder proteger a la clase media trabajadora en nuestro país. Pero no olvidemos lo esencial. La medida menos onerosa para las arcas públicas españolas es que acabe esta guerra. Y por eso me parece importante, trascendente, que de este Congreso de los Diputados salga un rotundo no a la guerra por parte de todos los grupos parlamentarios. Porque no será solamente el Gobierno de España, sino también el Poder Legislativo quien secunde la posición del Gobierno de España. Y coherencia, porque nosotros tenemos una guerra a las puertas de Europa, que es la guerra de Ucrania. Hemos dicho en muchas ocasiones que allí estamos apoyando a un pueblo que defiende su libertad, que defiende su integridad territorial. Y nos basamos en el derecho internacional y en el multilateralismo y la diplomacia. Y lo que está haciendo Estados Unidos e Israel, abriendo en canal esta guerra en Irán, permitiendo el genocidio en Gaza por parte del primer ministro Netanyahu, y ahora vamos a ver qué es lo que se hace también en el Líbano. Por cierto, a la derecha y la ultraderecha no les he escuchado decir a lo largo de toda esta mañana absolutamente nada sobre Netanyahu y la violación de derechos humanos que está perpetrando tanto en Gaza como en Cisjordania, como también en el Líbano. Bueno, pues coherencia con esos principios del derecho internacional y del multilateralismo. Empatía, compromiso y coherencia. Empatía, porque en muchas ocasiones se abalanzan y se adelantan algunos líderes o jefes de partidos políticos aplaudiendo intervenciones sin saber absolutamente nada de esos países. A mí me gustaría, señor Feijóo, escucharle, no sé, ¿sabe cuántos habitantes tiene Irán aproximadamente? ¿Sabría decirme el señor Feijóo el nombre de alguno de los grupos étnicos, además del persa, que componen la población iraní? No, es que estamos hablando de empatía, señorías, estamos hablando de empatía. ¿Sabría mencionar el señor Feijóo al menos uno de los organismos que conforman el gobierno de este régimen de los ayatolás? Digo todo esto, señoría, porque usted no sabe nada de Irán, absolutamente nada. Pero aún así,
Aún así, sin saber absolutamente nada, y por cierto le importa nada, absolutamente nada, aún así tardó menos de 10 horas en celebrar que Estados Unidos bombardeara Irán. 10 horas. ¿A usted le parece normal? ¿Puede tener usted un mínimo de empatía para con la sociedad iraní, al menos también para con quien está sufriendo este conflicto, no solamente en Oriente Medio, sino también en el conjunto de Irán? Claro, sí apoya la guerra, no apoya la guerra. Bueno, está como el gato de Schrödinger, ¿no? En función de quién le escucha, dice sí a la guerra o no a la guerra. Usted celebró, señoría, el inicio de una guerra en un país que apenas sabe ubicar en el mapa. Y lo hizo además con argumentos espúreos, los mismos que exactamente utilizó el señor Aznar en la guerra de Irak. Sí, me parece importante recordarlo, señoría. Uno, usted, porque es que suben aquí y dicen, no estamos con esta guerra, tampoco estamos con usted. Bueno, eso no es ningún titular porque ya lo sabemos. Ustedes, por cierto, no ha aclarado qué va a hacer, si van a aprobar o no el Real Decreto Ley. Pero da igual, porque utilizaron los mismos argumentos espurios que el señor Aznar durante la guerra de Irak. Primero, el de la libertad. Usted dijo textualmente lo siguiente, señoría, que la caída de un régimen como el de Jamenei es una buena noticia para la libertad y para la democracia. Ah, pero es que ha caído. Es que ha caído el régimen. El segundo argumento del señor Feijóo para, en menos de 10 horas, sin saber nada, absolutamente nada de Irán, aplaudir el ataque unilateral de Estados Unidos y de Israel en Irán, fue la seguridad internacional, que por cierto fue el mismo argumento que utilizó el señor Aznar durante la guerra de Irak hace 23 años. Y dijo usted textualmente lo siguiente, señor Feijóo, dijo: Irán, y le cito textualmente, abro comillas, Irán ha financiado y armado a organizaciones terroristas fuera de sus fronteras. Es decir, el mismo argumento que utilizó el señor Aznar al vincular a Saddam Hussein con Al-Qaeda y Hamás. Y sostuvo usted que el ataque era legítimo. Usted dijo que el ataque era legítimo porque Irán, cito de nuevo, persigue la bomba nuclear. Claro, la bomba nuclear. Pero ¿usted esto dónde lo ha leído, señor Feijóo? ¿En OK Diario? ¿No sabe usted poner a Huelva en el mapa, pero sí sabe dónde están las armas nucleares en Irán? Es impresionante. Para la tranquilidad de los ciudadanos y ciudadanas que estén siguiendo este debate, les digo, ciudadanos, no hagan caso al señor Feijóo y sí hagan caso a los servicios de inteligencia estadounidenses que han dicho desde el inicio de la guerra que no había riesgo de bomba nuclear por parte de Irán. Afortunadamente, la historia, en fin, es la que es. Y tanto la Agencia de Inteligencia de Defensa estadounidense como el Pentágono, como el Organismo Internacional de Energía Atómica, han dicho, como he explicado en mi primera intervención, que no había un riesgo pronto de que Irán pudiera... Señorías, pero si es que hace un año el señor Trump, también en la mal llamada guerra de los 12 o 14 días, ya no recuerdo, dijo que se habían destruido todas las capacidades nucleares de Irán. Pero, hombre, ¿cómo pueden ustedes estar defendiendo lo uno y lo contrario? Mire, Aznar trató de vendernos una guerra ilegal en Irak con la excusa de la libertad y la seguridad, y usted intentó hacer exactamente lo mismo desde el principio, con una gran diferencia. Afortunadamente para España, que ni usted es presidente del Gobierno ni el señor Abascal, vicepresidente del Gobierno. En todo caso, claro, pues está en esta posición de no saber si sí o si no, en función de a quién se dirige, porque ha visto que gracias a la posición valiente y coherente del Gobierno de España han girado. Por supuesto que sí, señoría, y creo que es un orgullo decirlo, es un orgullo ser español y defender lo que estamos defendiendo, el derecho internacional y la paz y la diplomacia, frente a aquellos que hicieron lo contrario. Eso es patriotismo. Patriotismo no es servilismo, señorías del Partido Popular y de Vox.
es defender la soberanía nacional, el derecho internacional, la diplomacia. Eso es lo que está haciendo el presidente de Finlandia cuando dice que esta guerra es ilegal, el presidente de Alemania cuando dice que esta guerra es ilegal, el antiguo secretario general de la OTAN cuando dice que esta guerra es ilegal, y todavía a usted no le he escuchado decir que esta guerra es ilegal. Suba aquí y dígalo, tenga la valentía de decirlo. Y por cierto, ya de paso, no diga mentiras, porque de los 27 Estados miembros de la Unión Europea han acabado sumándose a la posición de España nada más y nada menos que 24 países. En fin, Señora qué Muñoz, cosas por hay favor. que escuchar. Señora Muñoz, silencio. Mire, al principio, si yo entiendo que, pero hombre, para una cosa que, en fin, dicen ustedes estar de acuerdo. Mire, usted al principio mostró un apoyo rotundo al presidente de Estados Unidos, al primer ministro Netanyahu y a los bombardeos. Usted dijo lo siguiente, señoría. Dijo, ¿con la libertad o con los tiranos? Y de alguna manera también lo ha venido a decir aquí. Hombre, en primer curso de retórica se sabe perfectamente lo que es una falacia ad hominem, señoría. Porque la disyuntiva no es o estar con la libertad o estar con los tiranos. Nosotros nunca hemos estado con Saddam Hussein, pero no por eso apoyamos la guerra ilegal de Irak. Y no hemos estado nunca con los ayatolás y por eso no vamos a apoyar la guerra de Estados Unidos y de Israel en Irán. Esa no es la disyuntiva, señorías. La disyuntiva es si se está o no con el derecho internacional, si se quiere la paz o la guerra, si se quiere el multilateralismo o la ley del más fuerte. Y nosotros estamos con la paz, con el multilateralismo y con el derecho internacional. En fin, una veleta en tiempos de tormenta. Es muy preocupante, pero fíjense porque el subconsciente el otro día le falló la memoria y creo que es muy importante y muy grave, por cierto, señor Feijóo, lo que sucedió y me gustaría que usted se retractara aquí. Antes he dicho que el señor Aznar, en fin, nos llevó a una guerra que trajo inseguridad, trajo atentados en toda Europa, donde murieron más de 150 compatriotas españoles. Efectivamente, es muy miserable, efectivamente. Es muy miserable utilizar la memoria de las víctimas. Miren, la misma semana que se celebraba el aniversario del 11 de marzo en nuestro país, el señor Feijóo tuiteó lo siguiente. La misma semana. ¿Podía haber esperado una semana después? No, la misma semana que se celebraba el aniversario del 11M, el señor Feijóo tuiteó lo siguiente, y leo textualmente. El presidente Aznar protagonizó una victoria que cambió el rumbo de nuestro país. Un proyecto que reforzó nuestra credibilidad internacional y demostró que podíamos aspirar a más. Cierro comillas. Efectivamente. En efecto, estoy de acuerdo con ustedes. Aquella experiencia demostró a los españoles que se podía aspirar a mucho más y por eso sacaron al Partido Popular del Gobierno e hicieron presidente a José Luis Rodríguez Zapatero, que nos quitó y nos sacó de la guerra de Irak, sacando las tropas que llevó el señor Aznar a esa guerra ilegal. Señor Feijóo y el señor Abascal, que por cierto ya se ha puesto el señor Abascal la venda, no, porque usted va a subir aquí y me va a espetar cosas que el PP ha sacado en los medios de comunicación. Yo no voy a defender al Partido Popular, no sé lo que hace, pero en todo caso los supuestos casos de corrupción que tenga el señor Abascal en Vox serán responsabilidad de Vox y del señor Abascal, no del Partido Popular. En fin, la verdad es que es interesante porque el señor Hernando siempre ahí participa y como no le da mucha bola en su grupo parlamentario, pues participa. A ver si... Ay, no. Es como un eco. En el Senado no me hacen caso, a ver, voy al Congreso a ver si me hacen caso y me dan un poquito más de bolilla.
En fin. Señor Feijóo, ¿qué piensa usted sobre la situación en Gaza, en Cisjordania y en el Líbano? ¿Es usted consciente de que Netanyahu está aniquilando aldeas enteras y forzando el desplazamiento masivo de poblaciones en Gaza y en Cisjordania? No lo digo yo, por cierto. Lo ha dicho hasta incluso el propio ministro de Defensa israelí, que ha anunciado con la ocupación del 10% del Líbano, para hacer lo mismo que ha hecho en Gaza, es decir, destruirlo, hacerlo inhabitable y ocuparlo posteriormente. Tengo muy claro qué es lo que ha hecho el señor Abascal y cuál es su posición, que es hacerse una foto con Netanyahu y el señor Netanyahu decir compañero de armas. Pero me gustaría escuchar una voz firme aquí por parte del principal partido de la oposición. Porque eso es patriotismo, señoría. Patriotismo es defender el derecho internacional, los derechos humanos y estar enfrente de cualquier tipo de atropello. Tampoco nos ha aclarado el señor Feijóo si va a arrimar el hombro, si va a convalidar el Real Decreto Ley. Además lo hace con argumentos bastante peregrinos, porque el día anterior el señor Bolaños, el ministro de Relaciones con las Cortes, recibe una carta de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que se ve que está perfectamente coordinado con la intervención que ha hecho el señor Feijóo desde esta tribuna, en donde nos pide encarecidamente que no convalidemos el Real Decreto Ley y que posterguemos a una negociación con ellos la convalidación del Real Decreto Ley. Pero aquí el señor Feijóo me dice todo lo contrario, que llego tarde a la hora de proponer medidas para poder convalidar ante las Cortes. ¿Me puede explicar, señor Feijóo, si está usted de acuerdo consigo mismo o está de acuerdo con la portavoz del Grupo Parlamentario Popular? Porque nos tiene un poco... Lo que es curioso es que el señor Feijóo diga que, claro, en un análisis siempre objetivo, ¿no? Es que estas medidas son mías. Son las rebajas fiscales son mías. Los han copiado. Bueno, vamos a ver, yo he dicho, ustedes cuando gobernaron la guerra de Irak, España, no pusieron encima de la mesa ninguna propuesta. No hicieron ninguna medida de rebajas fiscales. Y en fin, ¿qué quiere que le diga? La experiencia acumulada nos dice que bajar impuestos a las clases medias y trabajadoras de este país, pues lo hacen las izquierdas, no lo hacen las derechas. Ustedes, las derechas, lo que hacen es bajar los impuestos a las grandes fortunas y a las grandes empresas. ¿Sabe cuánto hemos reducido la carga fiscal al grueso de los ciudadanos desde que nosotros gobernamos? 38.000 millones de euros. 38.000 millones de euros. ¿Sabe cuánto se lo redujeron ustedes? Cero. De hecho, en los años del señor Rajoy ustedes realizaron 137 subidas fiscales. Subieron el IRPF, el IVA, el sociedades, el IBI, el alcohol, el tabaco. Y, cómo no olvidarlo, llevaron a cabo la mayor subida de los impuestos sobre los combustibles de la historia. Así que, por tanto, deje de vender, en fin, todo este tipo de cuestiones. Y vayámonos a lo importante, porque usted dice que son un partido de gobierno. Bueno, pues díganos si van a votar o no a favor de la convalidación de estas medidas. Y, en segundo lugar, ya que estamos, ¿qué van a hacer los gobiernos autonómicos del Partido Popular? ¿Van a hacer algo para amortiguar los efectos nocivos de esta guerra? Porque su partido dirige los designios de 12 de 17 gobiernos autonómicos. Gobiernos, por cierto, que recaudan el 40% de los impuestos que se pagan en España. ¿Van ustedes a reducir temporalmente algunos de los impuestos? ¿Van a emitir ayudas directas para la ciudadanía, señor Feijóo, a las pequeñas y medianas empresas? ¿Van a quedarse de brazos cruzados? ¿Van a esperar a que lo hagamos nosotros desde el Gobierno de España? Porque los gobiernos autonómicos del Partido Socialista, donde participa el Partido Socialista o dirige el Partido Socialista, así lo están haciendo. En Euskadi, por ejemplo, lo ha dicho antes la portavoz del Partido Nacionalista Vasco, se ha activado un escudo industrial por más de 1.000 millones de euros. En Navarra, donde dirige el Partido Socialista de Navarra, el Gobierno ya ha reunido a su Consejo Económico y Social para preparar esas medidas, y Cataluña ha anunciado un paquete de 40 medidas con una dotación inicial de 400 millones de euros. Bueno, ¿no van a hacer nada las comunidades autónomas gobernadas por el PP? No, yo ya sé lo que van a hacer, porque es lo que siempre hacen. No sé si se acuerdan cuando esos 6 gobiernos autonómicos del PP reclamaban las bajadas de impuestos
pero cuando bajamos el IVA en 2024 como consecuencia de la guerra de Ucrania, entonces rápidamente salieron a pedir al Gobierno central una compensación a la Administración General del Estado porque esa rebaja implicaba menos recursos económicos para las comunidades autónomas. Hombre, por favor, o sea, hay que tener jeta. Hay que tener jeta. Hombre, mire, como cuando me critica lo de los presupuestos generales del Estado prorrogados. Pero, hombre, ¿y el señor Mañueco en Castilla y León? ¿Y la señora Guardiola en Extremadura? ¿Y el George Clooney, como dice el señor Rufián, en Aragón? Claro. Es que es impresionante. Yo se lo he dicho en muchas ocasiones. Cúrreselo un poco, señor Feijóo. Cúrreselo un poco. Que es que no hace tantas cosas. Viene aquí... Hombre, base sus intervenciones en función de verdades, de datos objetivos. Es que fíjese, claro, porque es que la contradicción es tan evidente, tan flagrante, que me lo deja a huevo. Pero, hombre, ¿qué me está contando? ¿Pero qué me está contando en Extremadura, en Aragón, que ustedes convocan elecciones anticipadamente y todavía no tienen gobierno y ya veremos si tienen presupuestos? En todo caso, les digo... En todo caso les digo, para la tranquilidad de los ciudadanos, señorías, tenemos presupuestos, unos presupuestos que pueden perfectamente responder a las situaciones de crisis que tenemos. Y, por cierto, con estos presupuestos invertimos hoy más en el estado del bienestar que en 2018, en concreto un 28% más. Con estos presupuestos hay más inversión en sanidad pública, un 29% más. En educación, un 107% más. En cultura, un 53% más. En I+D+I, un 151% más. Y en promoción social, un 118% más. Así que, ¿qué quiere que le diga? Y la tercera duda, dependencia, efectivamente. Dígale a sus gobiernos autonómicos que pongan más dinero en dependencia. Ha dicho el señor Feijóo el dogmatismo climático. Bueno, por supuesto, tiene una obsesión con las nucleares. Las nucleares, por favor. Si nosotros ya lo hemos dicho, las nucleares. Si no supone un coste económico para los ciudadanos vía rebajas de impuestos. Si se garantiza la seguridad de suministro y la seguridad de los ciudadanos, hablaremos, por supuesto, con las empresas, pero es que a día de hoy, señoría, eso no se está produciendo. Pero no vuelva a la carga de nuevo con el despliegue de renovables que hemos hecho durante todos estos años, porque afortunadamente, gracias a ese despliegue de renovables, gracias a la política energética de este Gobierno, gracias a la solución ibérica, fíjese lo que ha pasado con el precio del gas y el precio de la electricidad, mejor dicho, durante estos días de guerra. La semana pasada, el precio de la electricidad en España, estuvo en 35 euros el megavatio hora. 35 euros. En Alemania, señorías, fue de 110 euros el megavatio hora. En Italia, del 150 euros el megavatio hora. Y fue así precisamente por eso, porque hay una fuerte presencia de la solar y de la eólica, porque en los últimos 7 años que nosotros llevamos gobernando, la potencia instalada de energías renovables ha aumentado en un 150%. Y cuando ustedes gobernaron con el señor Rajoy al frente del Gobierno, aparte de poner un impuesto al sol, solamente aumentaron esa potencia energética en un 3%, 150% frente a un 3%. ¿Se imaginan ustedes si hubiera gobernado el señor Rajoy durante toda esta crisis? Estaríamos ahora mismo pagando pues, el megavatio hora del precio de la electricidad por encima de 110 euros, 150 euros, y en cambio hoy, gracias a la política energética, que no es dogmatismo climático, es inteligencia climática, estamos pagando 35 euros el megavatio hora. En fin, señor Feijóo, se lo digo con todo el respeto, pero usted no está preparado para llevar el timón de este país. No. Se lo dije hace tiempo, desde que usted salió de la Xunta de Galicia,
a usted la política nacional o le queda lejos o le queda grande o las dos cosas, pero ninguno es en interés de los españoles y españolas. El señor Abascal... Silencio. Sí, yo sé que las verdades duelen, yo lo sé. Sí, el señor Hernando ahí siempre... La verdad es que hay que reconocerle que el tío es persistente, es persistente. Señor Feijóo, dele un poco de oportunidad al señor Hernando, hombre. Señor Abascal no está aquí y ya ha dicho él, el señor Abascal ha dicho, no voy a estar porque usted va a utilizar argumentos que están viéndose en los medios de comunicación, supuestamente filtrado por la derecha, sobre las cuentas de mi partido, sobre el uso que estamos haciendo a las cuentas de mi partido, cuando realmente quien está hablando en los medios de comunicación son compañeros de Vox. Es curioso, no está el señor Abascal. Claro, se tiene que ir porque a mí no me puede expulsar de su partido, claro. No me puede expulsar y claro, pues ahí está el señor Abascal, en dólares, en florines, en rublos. Aquí está el señor Abascal para forrarse. Para forrarse. Sí. Claro. Silencio, señores diputados. Silencio. Señor Hispán. Claro. Silencio. Porque el señor Abascal dice que todo esto lo hace por la patria y está muy pesimista con la situación de la patria. Claro. Y claro, llega el señor Gallardo, el que, saben ustedes, el que fue vicepresidente de la Junta de Castilla y León, y dice textualmente que el señor Abascal cobra dinero de forma ilegal y que, y abro comillas, a este paso Vox va a quedar solo va a quedar el plan de pensiones del señor Abascal. El señor Espinosa de los Monteros, que estuvo sentado donde está ahora sentado, lo siento, no le conozco, ha asegurado que Vox se ha convertido, y cito textualmente, en un entramado económico que es cada vez más sospechoso y opaco. Y el señor Ortega Smith, uno de los fundadores de Vox, asegura que el señor Abascal ha convertido a Vox, y cito textualmente, en su gallina de los huevos de oro, y que le han cesado a él por negarse a participar de, y cito textualmente, determinados comportamientos y facturas. ¿A qué comportamiento se refiere el señor Ortega Smith? ¿De qué facturas está hablando el señor Ortega Smith? Porque claro, ahora sabemos que el señor Abascal, lo digo más que nada para información de los militantes y los diputados y diputadas de Vox, ahora sabemos que el señor Abascal, gracias a la información de compañeros o excompañeros de Vox, ahora sabemos que Abascal desvía nada más y nada menos el Torquemada, porque aquí sube y da, vamos, habla de lo más lindo. Pero el señor Abascal desvía 2,5 millones de euros de la Fundación Disenso, que para que nos entiendan aquellos que están escuchando esta intervención, es la fundación de Vox, bueno, la fundación del señor Abascal, para hablar en términos coloquiales y se nos escuche y nos entienda. Entonces, sabemos que ahora mismo el señor Abascal desvía 2,5 millones de euros de la Fundación Disenso a su bolsillo personal. El que venía a regenerar la vida democrática de nuestro país. $2,5 millones de euros el señor Abascal. Claro, con razón no está aquí. No está porque se le caería la cara de vergüenza, no. ¿Se pondría colorado? Tampoco, porque viene del PP. Ha aprendido bien el señor Abascal. Ahora sabemos, por cierto, que no me respondió el señor Abascal cuando en una pregunta me preguntó por no recuerdo qué, y yo le dije, a ver, hemos visto en los medios de comunicación que hay un tal Monasterio, me parece que se llama, un asesor del señor Abascal, ¿no? Y otro que se llama Ariza, ¿no? Bueno,
el monasterio este, que yo no sé cómo se llama, no le conozco, no tengo el gusto, pero el asesor del señor Abascal, se supone que será para hacer los discursos que hace, cobra 27.000 euros al mes. Señores de Vox, señores y señoras diputados y diputadas, el asesor de Abascal cobra 27.000 euros al mes. Y la pregunta que hice el otro día y que vuelvo a poner hoy encima de la mesa me parece bastante pertinente. Si el asesor cobra 27.000 euros al mes, ¿cuánto cobra el asesorado? ¿Menos? Yo creo que las evidencias se acumulan. El señor Abascal no es un político, es un intermediario y, por tanto, hemos pasado de la caja B de Bárcenas del Partido Popular a la caja A de Abascal en Vox. 3 investigaciones acumula Vox por parte del Tribunal de Cuentas. Multas por más de 1 millón de euros por donaciones irregulares. Préstamos vinculados al primer ministro Orbán, que, hombre, es claramente pro-Putin, en las elecciones del año 2023 por valor de 9,2 millones de euros. Han reconocido que el 80% de la campaña de las elecciones europeas en 2014, allá por 2014, fue pagada con dinero iraní. Qué paradojas de la vida, ¿eh? En fin, la patria del señor Abascal y su bandera es un billete de 500 euros. Y su proyecto es forrarse a costa del sufrimiento y de inocular odio. Les hago una propuesta, señores de Vox. Dejen de llamarse Vox y pasen a llamarse Abascal Sociedad Limitada. Y simplemente para... De todas formas, qué cobarde el señor Abascal, que sabe que íbamos a decirle estas cosas y se va pitando, ¿eh? Joder con la derechita cobarde o con la derechita valiente, ¿no? O la derecha valiente, en fin, como quieran llamarse. Algunas cosas, de todas formas, para información general, porque ha hablado de que la economía española, de que el empleo en España, de que los servicios públicos en España... Bueno, simplemente algunas matizaciones con datos a sus bulos, ¿no? Porque, en fin, el señor Abascal es una máquina de propagar bulos y también una máquina de forrarse, ¿eh? Pero bueno, España es la gran economía de la eurozona que más crecimiento y más productividad por hora trabajada ha ganado desde la pandemia. En 2025, señorías, España creció a un ritmo de un 2,8%. También, simplemente decirles que el déficit público se va a reducir hacia el 2,53% del Producto Interior Bruto. La deuda pública está bajando y en 2025 la economía española creó la mitad de los empleos de la eurozona. Y también, por supuesto, en el ámbito del sector exterior, que es sinónimo de competitividad, de ganancias de competitividad, hemos mantenido un superávit por cuenta corriente durante una década y las previsiones de la Comisión Europea apuntan a que se va a mantener en el entorno del 2,7% en los 2 próximos años. Y cuando hablamos, por ejemplo, cuando ha hecho el señor Abascal, del deterioro de lo público, de la sanidad, de la dependencia, no deja de ser paradójico que quien inflige esos recortes son gobiernos autonómicos que ellos apoyan. En Andalucía, en Extremadura, en Castilla y León y en otros tantos sitios. Pero simplemente como información general, sobre todo para los ciudadanos, decirles que gracias a este Gobierno, durante estos 8 años que tengo el honor de presidir el Gobierno de España, hay un récord de financiación autonómica. Hemos actualizado las entregas a cuenta cada año, incluso con prórrogas presupuestarias, como ha hecho la vicepresidenta Montero. Reciben hoy más de 170.000 millones de euros en recursos, es decir, un 7,7% más que en el año 2025. Y con nosotros reciben 300.000 millones de euros más que con la administración del Partido Popular durante los 7 años que estuvo el señor Rajoy al frente del país. Y, por supuesto, no solamente hemos puesto encima de la mesa un nuevo sistema de financiación autonómica, hemos financiado a niveles récords las entidades locales, sino que además hemos propuesto una quita de la deuda que, por motivos absolutamente partidistas, los gobiernos del Partido Popular y el Partido Popular en su conjunto están rechazando. Y simplemente para decir sobre la desigualdad, que sigue siendo, por supuesto, el principal objetivo de este Gobierno, el reducirla, quiero decir que en el ámbito laboral
la reforma laboral del año 2022 lo que ha hecho ha sido aumentar la estabilidad en el empleo, que conjuntamente con el salario mínimo interprofesional y devolver la negociación colectiva la centralidad de las relaciones entre la patronal y los sindicatos, pues evidentemente eso también coadyuva a reducir la desigualdad. Simplemente también decir algunos datos. El gasto medio por persona creció un 26% desde el COVID-19, es decir, de 10.848 euros en 2020 a 13.626 euros en 2024, y el ahorro medio del hogar se ha casi triplicado desde el año 2018, es decir, hemos pasado en el año 2024, que es el último dato, a 6.630, cuando en el año 2018 era de 2.470 euros. No deja de ser paradójico que el señor Abascal y Vox hablen de pobreza, de desigualdad, y en cambio apoyen gobiernos que recortan las políticas públicas vinculadas con el estado del bienestar en las comunidades autónomas y, por supuesto, renieguen y estigmaticen el ingreso mínimo vital, que ha contribuido, entre otras cosas, señorías, a reducir en un 30% la brecha de la pobreza en nuestro país. Por tanto, creo que los datos son esos frente a los bulos, las mentiras y esparcir el odio. Y por decir algo más en relación con la agricultura, la ganadería y la pesca, porque creo que es muy relevante. Primero, reivindicar las cifras de un sector agroalimentario que durante todo este tiempo lo que ha hecho ha sido ganar en competitividad. Supera en 78.000 millones de euros, como bien nos recuerda siempre que puede el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, 78.000 millones de euros en exportaciones, con un saldo comercial positivo, señorías, de más de 18.100 millones de euros, es decir, un 80% más que en el año 2018. Emplea a 1,3 millones de personas, 28.000 industrias, 3.100 cooperativas y exporta nada más y nada menos que a 193 países. ¿Hemos apoyado al campo? Por supuesto que lo hemos apoyado, señorías, frente a las crisis y los desastres naturales. Hemos movilizado cerca de 5.000 millones de euros en ayudas extraordinarias para el sector agrario, frente a la sequía, la guerra de Ucrania. Y hemos incluido en esos 5.000 millones de euros 1.380 millones de euros en ayudas directas a más de 400.000 agricultores en nuestro país. Y a ellos se suman, por supuesto, 445 millones de euros para agricultores y ganaderos afectados por la DANA. Por tanto, señorías, también es falso que este Gobierno no esté ayudando al campo en circunstancias difíciles como las que está atravesando ahora mismo el campo como consecuencia de guerras comerciales abiertas unilateralmente por parte de la administración estadounidense o de guerras que efectivamente afectan al precio de los fertilizantes, que afectan también a los precios de los carburantes, y de ahí la gran contradicción, ¿no?, de escuchar la crítica por parte del señor Abascal a todas estas políticas, pero en cambio, cuando las proponemos para su convalidación ante las Cortes Generales, lo que hace sistemáticamente el señor Abascal y su grupo parlamentario es votar en contra de todas ellas. Por tanto, bulo, odio y no aportar absolutamente nada a la política de nuestro país, salvo eso. Al Grupo Parlamentario de Sumar, bueno, yo creo que han hablado de distintas cuestiones, de los efectos de la guerra, estamos de acuerdo. Sobre Cuba, decirle, señoría, que va en camino la segunda ayuda humanitaria. Ya enviamos la primera de las ayudas humanitarias a Cuba. El canciller cubano estuvo precisamente haciendo una gira por Europa y uno de los pocos países que visitó y pidió ayuda fue precisamente a España. El ministro Álvarez se reunió con él. Y sobre la vivienda, bueno, creo que hemos propuesto dos reales decretos leyes, uno con todo lo que tiene que ver con la energía y los digamos, aspectos más socioeconómicos vinculados con esta crisis, de esta guerra, y otro, efectivamente, con la vivienda. Pero me parece importante que, al igual que usted puede ser crítica, y lo entiendo y es legítimo que lo sea, porque efectivamente la vivienda es el principal problema para muchísimos ciudadanos y ciudadanas, creo que es importante y es de justicia reivindicar lo que está haciendo el Gobierno de España. El cambio de paradigma que estamos imprimiendo a la política de vivienda. Llevamos 45 años en donde no se ha intervenido prácticamente nunca la vivienda en nuestro país y ahora lo estamos haciendo. Esta administración y las administraciones anteriores, con también ministros y ministras de Sumar, hemos aprobado junto con el Congreso de los Diputados la primera ley estatal de la vivienda. Hemos multiplicado por 8 las políticas de vivienda, pasando de 481 millones de euros en 2018 a 3.483 millones de euros en 2025. Hemos aprobado el índice de precios de referencia. Aquí antes ha habido una portavoz, luego lo hablaré, que ha hecho referencia a los precios de Idealista. Pero es que esos son los precios legítimos, pero efectivamente distorsionados de una empresa privada.
Nosotros hemos puesto en pie un índice de precios de referencia que incorpora transparencia al mercado de la vivienda. Y, de hecho, el precio está cayendo, y ahí están los datos, en un 3,4% en la ciudad de Barcelona, un 11% en A Coruña y un 8,6% en toda una comunidad como es Navarra. En Cataluña hay 24.500 viviendas más en alquiler que hace un año, por tanto, lo que dice la señora Noguera de que se ha reducido la oferta es mentira, no es verdad. Y donde se aplica, por tanto, este índice de referencia, bueno, pues la evidencia empírica lo que nos dice es que pues se reduce, se contiene ese precio, y allí donde no se aplica, el alquiler está subiendo a un doble dígito, como es el caso de Madrid, con aumentos del precio del alquiler del 10%. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes dirán, bueno, tendremos que aprobar el Real Decreto Ley. ¿Se convalidará o no se convalidará? Ya veremos. Vamos a trabajar porque los grupos parlamentarios convaliden este Real Decreto Ley. Pero les digo una cosa, la responsabilidad del Gobierno es poner en manos de las comunidades autónomas que tienen las palancas y las competencias en materia de vivienda las herramientas para reducir el precio de la vivienda, ya sea en compra o en alquiler. Por tanto, el mismo reproche o más, señorías de Sumar, tendrán que ustedes hacer a las administraciones del Partido Popular y a aquellas administraciones que no están aplicando la ley de vivienda, al menos para ser creíbles. Pero fíjese, aprobamos el índice de precios de referencia, se han declarado 308 municipios como zonas tensionadas, beneficiando nada más y nada menos, señorías, que al 9%, a 9 millones de habitantes, es decir, al 20% de la población. Es verdad que nos quedan núcleos urbanos muy importantes, como es, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que les voy a contar, y también hemos creado el Registro Único Estatal y hemos también puesto fin a la Golden Visa, que aprobó una administración del Partido Popular precisamente para esta migración sí que le mola tanto al PP como a Vox. La otra no, pero esta sí. Y, por supuesto, estamos ampliando el parque de vivienda. Antes se ha dicho, ¿no?, pero hemos construido más de 80.000 viviendas en alquiler asequible. El parque público sube del 2,5% al 3,4% y nuestro objetivo es llegar a la media europea del 9%. Estamos movilizando, gracias a una decisión política y al compromiso del Gobierno de España con la vivienda de los fondos europeos, 15.300 millones de euros para la rehabilitación y la regeneración urbana. Más de 5.500 millones de euros están transferidos a las comunidades autónomas y a través de la nueva entidad estatal de vivienda Casa 47, a través de la construcción de vivienda pública, como estamos haciendo, que aumentó en un 62% frente a la privada, un 13%, creo que estamos haciendo un cambio de paradigma en la política de vivienda que es relevante. Y estamos utilizando todos los instrumentos, estamos utilizando el ICO, estamos utilizando, por ejemplo, con cargo a los presupuestos generales, el bono de alquiler joven, que va a subir de 250 euros a 300 euros al mes y que ya ha llegado nada más y nada menos que a 120.000 jóvenes en nuestro país. El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros. Puesta en marcha de la línea 047 para atención ciudadana en materia de vivienda. Yo lo que pido con esto, señorías, siendo conscientes de que ustedes pueden tener sus matices en relación con la política que hace el Gobierno de España, pero creo que hacen un flaco favor si al mismo tiempo que nos hablan de esta medida extraordinaria que ustedes están planteando, pues no ponen en valor también lo que estamos haciendo en otros muchos ámbitos de la política de vivienda, que es transversal, que es absolutamente el compromiso de todos y cada uno de los departamentos ministeriales del Gobierno de España. Como sabe, el ICO pues pertenece al Ministerio de Economía, la entidad que hemos creado, Casa 47, pertenece al Ministerio de Vivienda, políticas de rehabilitación pertenecen al Ministerio de Vivienda, pero también confluyen con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. En definitiva, señorías, creo que estamos haciendo una política que representa un cambio de paradigma y que tenemos que persistir en él. Y frente a la ola, en fin, desreguladora que nos viene en Europa y en España por parte de los que siempre han visto la vivienda un negocio, pues que creo es justo reconocer también lo que estamos haciendo. Bueno, usted me reprocha la posición de las nucleares. Bueno, yo creo que hemos sido claros y sobre todo creo que es relevante también, como he dicho antes, al señor Feijóo, recordar las bondades de una política, la política verde que está poniendo en marcha el Gobierno de España desde el año 2018, que están beneficiando también a los bolsillos de los hogares de nuestro país. Fíjense, desde 2018 las políticas del Gobierno han duplicado, como he dicho antes, la potencia instalada en energías renovables. Las renovables que solo en 2024, para que nos hagamos una idea, nos permitieron ahorrar 24.000 millones de euros. 24.000 millones de euros.
La gente dirá, bueno, ¿cómo ahorramos 24.000 millones de euros? Porque lo que consumimos con energía autóctona, que es energía renovable, no compramos petróleo o no compramos gas a otros países y, por tanto, lo que estamos haciendo no es desviar esa renta, sino mantenerla en nuestro país. Aquí se me ha espetado, se me ha reprochado el que hoy España, como toda Europa, es más dependiente del gas natural del GNL de Estados Unidos. Pero claro, es una crítica imposible, porque Europa lo que está haciendo desde hace 4 años a esta parte es desacoplarse del gas ruso. Entonces, lo que no se puede es criticar al Gobierno de España que tengamos una mayor dependencia de uno de los principales proveedores de gas, como es Estados Unidos, cuando lo que hemos tomado es una decisión geopolítica de desacoplarnos del gas ruso. Porque si hiciera lo otro, me estarían criticando que estoy colaborando con Putin, ¿no? Pues hombre, yo creo que tampoco se puede criticar una cosa y la otra. En este momento, señorías, para que veamos y estemos orgullosos de lo que hemos hecho como país durante todo este tiempo, señorías, en estos momentos el 70,7% de nuestra potencia instalada es renovable. El 60% de la electricidad proviene de fuentes de energía renovables. En 2025, el mix energético lo lideró la eólica con un 21,6%, la fotovoltaica con un 18,4% y la hidráulica con un 12,4%. Se incorporaron cerca de 11,6 gigavatios de capacidad renovable y hemos impulsado además nuevas tecnologías, como es el caso de la eólica marítima flotante. Por tanto, lo que está viendo, señorías, es una apuesta por nuestras energías autóctonas, aquellas que además confluyen con nuestros objetivos climáticos de un país o una península como es la Ibérica, que antes hemos empezado haciendo mención a la borrasca en Canarias, está sufriendo las consecuencias de la emergencia climática, pero no solamente estamos haciendo eso, sino que también estamos diversificando nuestras fuentes de suministro energético. Fíjense, solo el 5% del petróleo, solo el 5% del petróleo y el 2% del gas que nosotros consumimos transita por el estrecho de Hormuz. Solo el 5% del petróleo y el 2% del gas. Bueno, pues no dependemos de una única ruta ni proveedor. Contamos con un 34% de capacidad de regasificación de la Unión Europea, que yo creo que también es muy importante que lo saben los ciudadanos, y tenemos un suministro estable con otros países, como es el caso de Argelia. Bueno, y por supuesto, usted ha hecho referencia también a algunas cuestiones más vinculadas, por ejemplo, con la excepción ibérica, habla de la limitación de los precios. Bueno, pues quiero decirle que la limitación de precios regulados como la TUR o el butano, el refuerzo histórico del escudo social, la ampliación del bono social eléctrico, un 60% desde el año 2018, la creación del bono térmico, reduciendo en un 25% la carga energética de los hogares vulnerables, las estrategias nacionales contra la pobreza energética actualizadas. En definitiva, señoría, yo creo que este Gobierno pueden reprochársele muchas cosas, pero que no tenemos una mirada comprometida con el impacto social que están teniendo todas estas crisis energéticas sobrevenidas por causas exógenas a la acción y a la realidad económica europea y española, creo que son muy evidentes, ¿no? Al señor Rufián me dice que tengo potra. No sé, yo... En fin, potra, sí, hombre. Si la pandemia, el volcán, las danas, la guerra en Ucrania, la guerra en Gaza, en el Líbano, en Irán... Hombre. Pero sí le digo una cosa. Muy orgullosos y menos mal de que está gobernando la izquierda esta época de crisis económica y no la derecha. Usted me ha hecho una serie de preguntas, hay algunas cosas que he pedido a mi equipo que me responda porque realmente no tenía el dato concreto, pero usted me pregunta, ¿se va a parar el comercio de armas con Israel? Es la pregunta que me ha hecho. Bueno, datos oficiales de Datacomex, la base de datos del Instituto de Crédito del ICEX. Comercio de armas con Israel en lo que va del año 2026, 0 euros. 0 euros. En el año 2024, 0 euros. En 2025 se exportaron solo algunos componentes que hemos explicado en los medios de comunicación en reiteradas ocasiones y también lo hemos explicado en esta tribuna y en las comisiones correspondientes.
Se exportaron solo algunos componentes por valor de 170.000 millones de euros. Se hizo porque el reglamento de la Unión Europea, y le cito textualmente cuál es, 2058/2012, hace que estos componentes estén exentos de licencias de exportación y, por tanto, no podemos ahí hacer absolutamente nada. Si hay protestas, me dice usted, ¿se va a reprimir a la gente? No entiendo muy bien su pregunta, señoría. Yo creo que hubo represión, no hubo represión el año pasado durante las protestas en favor del pueblo palestino. ¿Va a defender usted a países como Cuba? Bueno, nosotros, lo he dicho siempre, estamos defendiendo la misma posición, el derecho internacional, el multilateralismo en Ucrania, en Gaza, en Groenlandia, en Cuba, en Venezuela, en el Líbano y, por supuesto, también en esta guerra ilegal en Irán. Aparte de bajar impuestos, ¿va a intervenir en el mercado? Ya lo estamos haciendo, señoría. Ya lo estamos haciendo, todos los días. ¿Usted es consciente, por ejemplo, de los cientos de euros en factura de la luz que se ahorran los hogares españoles cada día gracias a nuestra reforma del mercado energético? ¿Es consciente, por ejemplo, de la ley de vivienda? Pues son herramientas, insisto, que ponemos encima de la mesa para que comunidades autónomas hagan frente a ellas. La señora Noguera, bueno, habla de fiscalidad y dice que son medidas un poco lo mismo que han dicho otros grupos parlamentarios, medidas de derechas. Bueno, yo quiero hacer una reivindicación de la política fiscal que ha hecho este Gobierno durante estos últimos 8 años, porque me parece que a lo mejor ha sido un error nuestro no ponerla tanto en valor. Pero es que este Gobierno ha mejorado la progresividad del sistema tributario, señoría. La ha mejorado. Hemos bajado el IRPF a las rentas medias y bajas. Hemos adaptado el IRPF a las subidas del salario mínimo interprofesional. El mínimo exento ha pasado, para su información, de 14.000 euros en 2018 a 15.876 euros en 2024. Hemos mejorado la reducción por rendimientos de trabajo hasta un máximo de 7.320 euros, para rentas de trabajo netas menores a 14.852 euros. Y hemos elevado el umbral máximo hasta prácticamente 19.500 euros. Hemos subido 2 puntos el IRPF a las rentas muy altas. Hemos aproximado la tributación de las rentas de capital, que ha sido, yo creo que una de las medidas más importantes. Hemos creado un impuesto de solidaridad a las grandes fortunas para que patrimonios superiores a 3 millones de euros contribuyan de manera justa y poner, por tanto, fin al dumping fiscal, que ustedes son sensibles, como otros grupos parlamentarios de otros territorios, a lo que sucede en la Comunidad de Madrid. En el impuesto de sociedades hemos creado un tipo reducido para las pequeñas y medianas empresas y para las micropymes de hasta 7 puntos menor. Y se establece una tributación mínima del 15% para las multinacionales y se endurece el control sobre las SICAV. Y efectivamente ustedes dicen, ¿esto es gracias a Junts? Bueno, a ver, cada uno barre para su casa, yo lo entiendo. Es gracias a Junts, gracias al Partido Socialista, al PSC, a Sumar, a Esquerra, al PNV, a Bildu, a todos aquellos grupos parlamentarios que lo han apoyado. Lo que no hemos hecho ha sido aprobar la mayor subida del IVA de la historia a la gasolina e incrementando los tipos en el impuesto de hidrocarburos. Eso se lo dejamos al Partido Popular, que va dando lecciones siempre de bajada de impuestos cuando están en la oposición. En el Gobierno no bajan nunca ningún impuesto, como bien sabemos, ¿no? Y sobre autónomos, que usted ha hecho referencia a ellos, quiero recordar que, en fin, la cotización, el tipo de cotización general del RETA es del 31,5% y, por tanto, es inferior al régimen general de la Seguridad Social, que oscila entre 38,55% y el 45,5%. Por tanto, señoría, yo creo que estamos teniendo una política de progresividad fiscal a la clase media y trabajadora. Yo creo que el debate no es si se suben o bajan impuestos, si es de una orientación ideológica a otra. El debate es si aquellos que más tienen contribuyen con su esfuerzo fiscal a las arcas públicas en mayor medida que la clase media y trabajadora del país. Y nosotros humildemente estamos haciendo esa política fiscal. Y esa no es una política fiscal, creo que es un error, y en esto ya hago una reflexión más a las izquierdas, ¿no? Que dicen, es que son solamente rebajas fiscales. Bueno, es que son rebajas fiscales para los currantes, para aquellos que llenan el depósito de gasolina y trabajan en el sector del transporte, para aquellos que están trabajando en el campo, para los trabajadores autónomos, para las micropymes, para las pymes. Es que esa gente
es nuestra gente también, es toda la gente, la mayor parte de la gente de este país. Nosotros no representamos precisamente a las grandes fortunas, para eso tienen al PP y a Vox, ¿no? Y la señora Noguera, bueno, pues en relación con la vivienda, ¿qué quiere que le diga? Yo creo que, por ejemplo, usted decía que no, que la caída de oferta en Barcelona y que se han subido los precios en los últimos 5 años. Bueno, pues los controles de precios solo se han aplicado durante estos últimos 2 años, señoría. Por tanto, es un poco, en fin, ¿cómo decirlo? Un poco un truco el hablar de la evolución de precios medios durante estos últimos 5 años, cuando la Ley de Vivienda y el Ayuntamiento de Barcelona lo está aplicando durante estos últimos 2 años, ¿no? Por tanto, yo creo que tenemos que fijarnos en la evolución de esos 2 años. Como he dicho antes, los datos de oferta que usted ha comentado pues no son reales, son los de la plataforma tecnológica Idealista. Cójase usted los índices de referencia también y los datos que suministra el Ministerio de Vivienda, ¿no? Porque habla de cantidad de anuncios. Idealista. Pero lo que hace es ignorar que gracias a las zonas tensionadas se reduce la rotación residencial, señoría. Por lo que se refleja una mayor seguridad y una mayor estabilidad residencial de los vecinos de las zonas tensionadas. Y yo creo que eso es una buena noticia. No convierta en crítica a este Gobierno lo que es una buena noticia, y es garantizar estabilidad y seguridad residencial gracias a la implementación de estas políticas de vivienda, ¿no? Hemos movilizado los pisos de la Sareb para alquiler social, hemos multiplicado, como he dicho antes, por 8 la inversión pública estatal en vivienda, y el escudo social, bueno, pues se protegía a los pequeños propietarios, y desde hace años pues ya existe un mecanismo de compensación económica para este tipo de propietarios, pero efectivamente eso es algo que evidentemente también estamos trabajando con ustedes, ¿no? Y bueno, como he dicho antes, pues hay gobiernos de orientación progresista, como es el del presidente Illa en Cataluña, pues que ha puesto encima de la mesa 400 millones de euros también para complementar las políticas que está poniendo en marcha este Gobierno, ¿no?, en respuesta a la guerra de Irán. Y eso pues no lo están haciendo otros muchos gobiernos autonómicos de corte conservador o ultraconservador. A la señora Izpirúa, de H. Bildu, decirle que yo creo que entiendo su posición, aunque no la comparto, de la pertenencia a la OTAN o no. Pero lo que sí que es evidente es que, y creo que lo hemos demostrado, la pertenencia a la OTAN no mina nuestra capacidad de soberanía nacional. De hecho, si se fija, en Irak hubo también otros muchos gobiernos europeos, entre ellos Francia y Alemania, como estamos ahora mismo muchos gobiernos europeos, España, Francia, Alemania, que han dicho esta no es nuestra guerra, que se opusieron a la invasión ilegal del señor Bush en Estados Unidos y que hoy manifiestan su oposición y su distancia a la guerra de Irán, calificándola como esta guerra no es la nuestra, ¿no? Comparto con usted la preocupación de algunos líderes europeos de dar por superado el derecho internacional y el orden internacional que salió de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que no es verdad. El problema no es que el multilateralismo no funcione, el problema es que se está atacando el multilateralismo, el orden internacional y el derecho internacional. Pero nosotros no estamos aplicando ese doble estándar, señoría. Lo que estamos haciendo es ser coherentes en todos los conflictos, por eso apoyamos a Ucrania, por eso rechazamos el genocidio en Gaza, por eso también rechazamos y condenamos el intento de invasión que está perpetrando Israel en el Líbano, donde, por cierto, antes se ha dicho por parte de otros intervinientes, tenemos más de 600 militares desplegados en una misión de Naciones Unidas como es UNIFIL. Usted habla de la relación transatlántica, de la necesidad de aumentar la autonomía estratégica. Yo comparto que tenemos que aumentar la autonomía estratégica. Creo que precisamente el Plan Industrial de Seguridad y de Defensa lo que hace es aumentar esa industria de la seguridad y la defensa española y europea, donde de esos 10.000 millones de euros, 8 de cada 10 euros van a industria española y 9 de cada 10 euros van a industria europea. Y coincido con usted en que, en efecto, estamos en un orden internacional que está cambiando. Creo que, efectivamente, el análisis que hacen de una supuesta decadencia de Estados Unidos es incompleto. Es verdad que puede haber, en términos relativos, una menor preponderancia de Estados Unidos, pero creo que es también como consecuencia del crecimiento del resto de naciones. Aquí se ha hecho referencia a China, pero también está India, está Brasil, está Sudáfrica, está Vietnam. Hay muchos países en el sudeste asiático,
en el continente africano, en el continente latinoamericano, en el norte de América, como es el caso de Canadá, que son o bien potencias medianas o bien potencias que aspiran a ser superpotencias en el corto y en el mediano plazo, y por tanto la lectura que hace, a mi juicio, la administración estadounidense es equivocada, porque lo que tiene que hacer es buscar y encontrar aliados, construir esas alianzas y esas coaliciones, y no precisamente romperlas, como está haciendo en el caso de la relación transatlántica, o al menos debilitarla. Y eso, bueno, pues es la aproximación de política exterior que está teniendo el Gobierno de España, siempre fundamentado en el derecho internacional y en el entendimiento entre los pueblos, ¿no? De hecho, si se fija, el apoyo que ha hecho el Gobierno de España al acuerdo comercial con el Mercosur, el de India, el de Australia, que vendrá en camino, el de Chile, el de México, son puentes que tendemos hacia otras naciones, hacia otros bloques regionales, precisamente como reconocimiento al crecimiento y al mayor poder que tienen, y por supuesto el reconocimiento a que vamos a un orden multipolar que no es contradictorio con el multilateralismo. Lo que tenemos que hacer es reformar el multilateralismo para hacerlo más representativo, inclusivo, y esas realidades incorporarlas cuando después de la Segunda Guerra Mundial, pues evidentemente no existía la pujanza de esas naciones, algunas de ellas, muchas de ellas, como sabe usted, eran colonias, y hoy en cambio pues no lo son naciones libres que precisamente lo que hacen es ejercer su soberanía y luchar por la libertad y la prosperidad de sus naciones. Y creo que ahí es donde estamos nosotros, como una potencia mediana, en un proyecto mayor, que es el proyecto europeo, de naturaleza multilateral, entiendo que pacifista, porque se construyó precisamente para sobreponerse a los efectos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y es ahí donde se va a medir y se va a situar siempre España, y donde creo que además, en términos históricos, se ha situado siempre, y esto hablo más por mi familia política, la socialdemocracia europea y la socialdemocracia española. En el multilateralismo, en el europeísmo, en la defensa del derecho internacional. Lo hicimos en Irak y lo estamos haciendo hoy en Irán. Y aparte, es todo muy falaz y por tanto muy... porque claro, esta posición en contra de la guerra de Irán la defiende también el Papa. Pero yo no escucho al PP y a Vox decir que entonces el Papa y el Vaticano están con los ayatolás. Esta posición la defiende, por ejemplo, el presidente de Alemania. O hay muchos gobiernos en Europa que están diciendo esta no es nuestra guerra. Pero no escucho al PP y a Vox decir eso significa que están con los iraníes. Pero en cambio, pues el malvado Sánchez sí está con los iraníes, sí está con Hamas, cuando nosotros lo que hemos hecho ha sido siempre condenar desde el primer minuto lo que se ha hecho por parte de Hamas en Israel. Yo tuve la ocasión de poder visitar algunos de los kibbutz y hablar con algunas de sus víctimas, pero con la misma contundencia decir, señorías, que nosotros no consideramos como legítima la respuesta genocida que está dando el primer ministro Netanyahu en Gaza o en Cisjordania. Por tanto, el dilema, señorías, el dilema es otro. El dilema es si se está o no con el derecho internacional, si se aplican o no dobles estándares. Porque si aplicamos dobles estándares estamos erosionando el orden internacional, estamos erosionando el derecho internacional y estamos abriendo las puertas a la ley del más fuerte. Y me parece increíble que otros partidos políticos que aspiran a gobernar legítimamente este país no se den cuenta de que la posición de coherencia que mantiene el Gobierno de España es una posición en favor del interés general de los españoles y españolas, particularmente de aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan el amparo, el cobijo y la protección del sector público. A la señora Vaquero del Partido Nacionalista Vasco, bueno, yo creo que cuando habla usted del Consejo Europeo, pues en efecto todo prácticamente se sustentó en la evolución de la guerra de Irán, en sus consecuencias respecto a Ucrania, lo he dicho antes en mi primera intervención. Uno de los principales beneficiados de esta guerra ilegal de Israel y de Estados Unidos en Irán es la Rusia de Putin, y por tanto eso es un elemento de extraordinaria preocupación para Europa, porque siempre hemos sabido, siempre hemos dicho que en Ucrania no solamente se está jugando la integridad territorial y la libertad de Ucrania, sino también el proyecto europeo de valores que representa Europa, de libertad, de igualdad y de democracia, y por tanto es una pésima noticia. No me deja de llamar la atención que el señor Abascal fuera recientemente a Hungría y dijese
que Víctor Orbán, era el gran protector de Europa, ¿no? No sé si en esa afirmación se sienten representadas muchas mujeres de nuestro país o de Europa, si se sienten representadas muchas personas del colectivo LGTBI en Europa, pero desde luego quien no se siente representado es Ucrania. Y quien no se siente representado es una inmensa mayoría de ciudadanos europeos y de sus gobiernos que no entendemos la posición de Víctor Orbán, de la Hungría de Víctor Orbán, que está bloqueando una asistencia financiera de 90.000 millones de euros para ayudar desde el punto de vista defensivo y para ayudar desde el punto de vista de la financiación del propio Estado de Ucrania durante todos estos años de guerra. Y, por tanto, creo que hay efectivamente una extraordinaria preocupación por parte de una inmensa mayoría de Estados miembros respecto a la posición de Víctor Orbán, ¿no? Y también, por extensión o por prolongación, pues claro, ¿qué estaría defendiendo un gobierno presidido por el señor Feijóo con vicepresidente el señor Abascal? Que se abraza con Netanyahu y dice que es un compañero de armas, que dice que el señor Orbán es un protector de Europa. Pues probablemente, señorías, no estaríamos hablando de una España que en el Consejo Europeo defiende 90.000 millones de euros de financiación para Ucrania, para pagar, por ejemplo, a los profesores que bajo tierra están dando clases durante 4 años a los niños y niñas de Ucrania, o, por ejemplo, pues, para pagar a los sanitarios que están ayudando a los heridos de guerra por esta invasión cruel, injusta, injustificada e ilegal de Putin en Ucrania, ¿no? En todo caso, señoría, yo sí quiero también poner en valor que España está haciendo sus deberes en términos bilaterales. Hace pocos días tuvimos la ocasión de ver al presidente de Ucrania en España, firmamos distintos memorándums de entendimiento, firmamos en el marco del acuerdo bilateral 1.000 millones de euros de asistencia por parte del Gobierno de España a Ucrania. Por tanto, quiero decirle con esto, esté usted confiada y tranquila en esta cuestión de que España, tanto en Europa como en Madrid, estamos defendiendo lo mismo y es el apoyo total a Ucrania en su defensa del derecho internacional y de la legalidad internacional. En Oriente Medio, pues efectivamente se suscitó el debate de la moratoria para no atacar infraestructuras energéticas o infraestructuras de gestión de agua. Yo creo que esto es muy importante porque, antes lo he dicho, no sé si vieron una nota precisamente del gobierno de Qatar, donde decía que el ataque por parte de Israel a esta bolsa de gas que se llama South Pars, que es una de las más importantes del mundo, pues va a implicar de 3 a 5 años de reparación y, por tanto, es capacidad, ¿no?, que restamos a la oferta mundial de consumo de gas licuado. Y yo creo que esto es un elemento de una extraordinaria preocupación y por eso es muy importante, efectivamente, que se suscite por parte de Europa esa petición de moratoria. Sobre las consecuencias, bueno, yo creo que usted antes lo ha dicho, es verdad que el margen que tiene Europa es en distintos frentes. Uno, el de habilitar a los Estados miembros a ayudas fiscales, a rebajas fiscales, ayudas de Estado. Es lo que está haciendo el Gobierno de España. Somos los primeros en hacerlo, además con una envergadura que ningún otro gobierno europeo ha hecho, 5.000 millones de euros, como he dicho antes. En segundo lugar, el impulso a la autonomía energética de Europa, y ahí España está apostando claramente por las energías renovables, como usted bien conoce. Y finalmente, pues hay debates que creo que se están suscitando, aprovechando esta crisis por parte de la ultraderecha y de la derecha más extrema, que ya prácticamente no se distinguen, en el que, en términos muy coloquiales, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, vamos a ver si nos cargamos toda la política climática de Europa y, singularmente, los mercados de emisiones, el acrónimo ETS, donde lógicamente España pues tiene una posición contraria porque creemos que el objetivo de la descarbonización es más importante o es sin duda igual de importante que los efectos de la guerra, ¿no? Y que además nos da recursos, nos da capacidad financiera como para continuar haciéndonos mucho más autónomos en el ámbito estratégico y por tanto más resiliente a estos shocks. Yo creo que voy a decir algo que yo creo que la posición firme de España ha hecho moverse a muchas opiniones públicas y también a gobiernos europeos. Y que si hoy hay un canto mayoritario por parte de gobiernos en el Consejo de Europa, o el Consejo Europeo, mejor dicho, en contra de esta guerra, diciendo no a la guerra o esta guerra no es nuestra, en buena medida es por el firme posicionamiento del Gobierno de España en favor del derecho internacional
y del multilateralismo. Y creo también, señoría, como usted bien ha dicho, que efectivamente nosotros condenamos esta guerra en Irán, de la misma manera que hace 23 años la sociedad vasca y la sociedad española salió en contra de la guerra de Irak, y al mismo tiempo, lo hemos hecho desde el principio, hemos condenado el atentado de Hamás en Israel con la misma contundencia. Y me recordaba antes el ministro de Asuntos Exteriores, no solamente hemos apoyado todas las sanciones que a nivel europeo se han infligido al régimen de los ayatolás en Irán, hemos criticado, por supuesto, y repudiado la represión a la población iraní, particularmente a las mujeres y a las niñas, y singularmente también, señoría, hemos calificado o hemos apoyado la calificación de organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán. Con lo cual, creo que el posicionamiento de España en relación con este asunto es total y diáfano, y no hay disyuntiva en esta cuestión. Donde está el dilema es en otro ángulo de este conflicto, y creo que conviene y merece la pena que no lo perdamos de vista. Es si estamos o no con el derecho internacional. Porque si no estamos con el derecho internacional, estamos con la ley del más fuerte, y la ley del más fuerte ya sabemos a quién beneficia, que son precisamente aquellos que están haciendo las cosas que están haciendo. Y que, por cierto, no deja de ser curioso que aquellos que están infligiendo un mayor daño al orden multilateral y al derecho internacional sean 2 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por tanto, en ese sentido, señoría, yo creo que las potencias medias o medianas somos las que tenemos que unirnos para reformar el sistema multilateral, para hacerlo más inclusivo y más eficaz. La señora Belarra, bueno, pues el no a la guerra yo creo que es una realidad, señoría. No hay más que ver los medios de comunicación internacionales para verlo. Yo entiendo que Podemos, siempre que hay una crisis, pues confía en la estatalización de la economía, en la nacionalización de sectores energéticos, la nacionalización del sector de la alimentación. Bueno, lo respeto, pero no lo comparto. Habla de que hemos aumentado el presupuesto en defensa durante estos 2 últimos años. Bueno, han sido durante estos últimos 8 años. Entiendo que los otros 5 años no lo dice porque no querrá decirlo, porque se le habrá pasado. En política exterior, señoría, estamos tendiendo puentes con Latinoamérica, con África, con Asia. No coincido en que tengamos que romper con Estados Unidos. Con Estados Unidos tenemos un flujo de inversión, tanto española en Estados Unidos como estadounidense en España, muy importante, y que crea empleo, que crea economía. Hay un montón de turistas extranjeros norteamericanos que están viniendo a España. Hay un montón de gente de la cultura, de la academia, de la ciencia estadounidense, que no tienen que pagar los platos rotos de otros. En definitiva, hay una sociedad dinámica, pujante en Estados Unidos, que desde luego creo que nosotros, por supuesto, tenemos que tender puentes y no romper puentes con ellos, ¿no? Sobre la OTAN, pues bueno, entiendo cuál es su posición. También le digo que la nuestra es que se puede ejercer la soberanía nacional dentro del marco de la OTAN, como se hizo en Irak y se está haciendo ahora mismo en Irán. Y desde el punto de vista del orden internacional, pues como le he dicho antes, no es tanto el demérito de Estados Unidos como el mérito de otras potencias que están creciendo. Y a esas potencias que están creciendo, España pues les quiere abrir las puertas, quiere tender puentes, quiere entenderse con ellas, quiere dialogar con ellas, porque entendemos que es buena noticia que salgan millones, miles de millones de personas de la pobreza en estos países, que sean hoy clase media trabajadora, y por tanto creo que Europa haría muy mal en dar la espalda a esa nueva realidad geoeconómica o multipolar, que desde luego nosotros sí que defendemos que tenemos que tender puentes sin menoscabo de fortalecer el orden multilateral. Al señor Rego, decirle que yo creo que tenemos una política exterior coherente, que por supuesto, cuando habla del Líbano, hemos tenido una posición clara, contundente. Fíjese que yo tuve ocasión de poder hablar con el presidente del Líbano, con el primer ministro del Líbano. Hemos enviado ayuda humanitaria al Líbano desde que se inició de nuevo esta guerra, esta invasión y esta violación del acuerdo entre las distintas partes por parte del gobierno de Israel. Y recordar que España tiene más de 600 efectivos militares desde hace muchos años, no solamente con mi administración, sino con administraciones de toda orientación política, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, que lo que buscan es garantizar los acuerdos y las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por tanto, de nuevo,
del orden internacional. A la señora Valido recordarle, desde luego, que hay en el Real Decreto Ley medidas específicas para Canarias, y me recordaba antes precisamente el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, estas cuestiones, en ayudas de fertilizantes, en conectividad marítima, en ayudas a la singularidad del sector primario en Canarias. En todo caso, creo que es bueno que podamos construir o constituir un grupo de trabajo para trabajar conjuntamente con el Gobierno de Canarias y ver de qué otra manera podemos ayudar a la realidad de Canarias, que sin duda alguna este Gobierno está comprometido con ella. Simplemente recordarle, señoría, en cuanto a las comunicaciones, que el 1 de marzo el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, habló con el presidente Clavijo precisamente para interesarse y comunicarle la política de evacuación de 8.000 compatriotas, tanto de Irán como de Oriente Medio, del Golfo, de los países del Golfo, que hicimos durante estas últimas semanas y que ha sido un éxito. Por tanto, hay comunicación con el presidente de Canarias, y si no la ha habido lo suficiente, por supuesto la habrá más durante los próximos días y semanas. Esperemos que dure este conflicto. Sobre la migración, somos absolutamente empáticos, pero déjeme reivindicar que durante este año ha caído en más de un 80% el flujo de llegadas irregulares del continente africano a las Islas Canarias. Y yo creo que eso pone muy en valor también pues la política migratoria de este Gobierno, que tiene una perspectiva humanista, pero también cooperativa y colaboradora con los países de origen y de tránsito, que yo me consta es también lo que defiende el Gobierno de Canarias y también su señoría. Y al señor Catalá, pues bueno, decirle, como he dicho antes, señoría, que nosotros, por supuesto, que hemos condenado, y creo que es de justicia que también usted lo reconozca, hemos condenado los atentados de Hamás en Israel, señoría, lo hicimos desde el primer minuto. Pero creo que usted podrá compartir conmigo que no es legítima la respuesta que está dando el primer ministro Netanyahu con más de 20.000 muertos en Gaza, con ese nivel de destrucción. Creo que eso tiene otro nombre, pero no es una respuesta legítima ni tampoco proporcional a lo que está sucediendo, lo que ellos sufrieron en ese atentado de Hamás en Israel. Y de la misma manera, señoría, creo que no es de recibo que aliados, como somos Estados miembros de la Unión Europea o también de la OTAN, como le pasó, por ejemplo, a la primera ministra japonesa en su reciente visita al despacho Oval, pues se defienda el que no se informara a los aliados sobre estos planes de guerra. Creo que no es razonable, y usted, si es una persona razonable, que no dudo que lo sea, entiendo que estará también con esta posición de rechazo y también de malestar que hemos expresado muchas naciones soberanas, tanto en Europa como en el marco de la OTAN. Y creo que es del todo de sentido común, más allá de las diferencias y discrepancias ideológicas que podamos tener unos u otros, ¿no? A la señora Micó decirle que ahí está la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, o los mercados de la competencia para ser más concreto, y que, por supuesto, el Real Decreto Ley lo que hace es habilitar al Gobierno de España para tomar medidas en caso de que se tomen, en fin, la codicia, pues al final permita el beneficio de estas grandes empresas, ¿no? Y sí quisiera terminar con una reflexión que ha hecho el señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, porque creo que, o dos reflexiones, si me permiten, que creo que son muy importantes. La primera, yo creo que no hay más que asomarse a los medios de comunicación internacionales, no hay más que hablar con personas españolas que viven en el extranjero, no hay más que hablar con extranjeros que viven en España para ser consciente del enorme orgullo y la enorme identificación que tienen muchos de nuestros compatriotas que viven fuera, analistas que escriben en medios internacionales, extranjeros que viven en España, sobre la posición de España respecto a este conflicto. Lo he dicho antes, ser patriota es defender el interés general. Y el interés general de nuestro país es la legalidad internacional, el multilateralismo, la resolución pacífica de conflictos, no guerras unilaterales abiertamente ilegales, de las cuales, como estamos viendo, desconocemos hasta incluso los mismos objetivos de la guerra. Por tanto, señorías, creo que, como he dicho en mi primera intervención y como sostengo, creo que es un enorme orgullo el ser español y el decirlo a los cuatro vientos cuando uno sale fuera de España, porque efectivamente hay un aplauso, un reconocimiento por parte de la comunidad internacional respecto a nuestra posición. Y eso es un éxito de país. Y ese es un éxito de país.
Ese es un éxito de país, señoría, no es un éxito del Gobierno de España, es un éxito de país, porque lo que hace el Gobierno de España es defender la posición que apoyan una inmensa mayoría de españoles y españolas que cuando son convocados a las urnas votan al PP, a Vox, a Junts, al PNV, al Partido Socialista, a los partidos de Sumar, a quien sea. Más de un 60%, más de un 65% está a favor de la posición que ha tomado el Gobierno de España. Cuando fue la guerra de Irak, señorías, las encuestas solamente daban un apoyo del 6% de la opinión pública a esa guerra ilegal a la que nos llevó el señor Aznar simplemente por una cuestión de ego. Aquí se ha dicho por parte de otros intervinientes, efectivamente, se fue el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, para fumarse un puro con el presidente de Estados Unidos y para poner encima de la mesa sus pies. Bueno, yo creo que eso hoy no es así y es gracias a que hay un gobierno de coalición progresista y no un gobierno de coalición ultraderechista como el que sería del señor Feijóo con el señor Abascal. La segunda reflexión que quiero dejar encima de la mesa, sobre todo para los ciudadanos que estén viendo esta intervención y este debate, es que es de un enorme cinismo, una enorme hipocresía, aquellos partidos políticos que se ponen de perfil en el posicionamiento respecto a la guerra ilegal en Irán y que van a votar mañana en contra o abstención en la convalidación del Real Decreto Ley. Yo exijo que antes de que termine este debate el Partido Popular manifieste cuál va a ser su posición respecto a la convalidación o no del Real Decreto Ley. Porque lo que no es de recibo, señorías, es que con una mano apoyen la guerra y con la otra digan que no a las medidas que pone el Gobierno de España para paliar los efectos de una guerra que no avalamos. Creo que es de puro sentido común. 3. Aquí se ha especulado mucho sobre el Gobierno de España, la posición que hemos mantenido respecto a la no utilización de las bases de Rota y Morón para una guerra ilegal. Y antes, el señor Patxi López, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y yo mismo, en mi intervención, he dicho que esto es una postura coherente de la socialdemocracia española, a lo largo de los años que llevamos de democracia. Habrá mucha gente que no lo sepa, probablemente sus señorías lo sepan, pero hay muchos ciudadanos, estoy convencido, de que no lo sepan. Pero no es la primera vez que España se niega a que se utilicen las bases de Rota y Morón en una guerra ilegal. No es la primera vez. Me recordaba precisamente el ministro de Exteriores lo siguiente. 1. Fue el dictador Franco quien sí cedió toda la soberanía nacional de Rota y Morón a Estados Unidos precisamente a cambio de ese reconocimiento internacional de un régimen dictatorial como fue el de Franco. Y fue una administración socialista presidido por Felipe González que cuando en el ingreso de España en la OTAN modificó el convenio que teníamos bilateral con Estados Unidos para efectivamente garantizar esa soberanía nacional ante decisiones como la que se ha tomado recientemente. Y digo más. Felipe González en 1986, el entonces presidente del Gobierno en 1986, una vez modificado ese convenio, una vez ingresado España en la OTAN, le dijo al presidente Ronald Reagan no a la utilización de las bases de Rota y Morón para atacar ilegalmente Libia. Eso sucedió en 1966. En 2004 llegó otro presidente socialdemócrata, José Luis Rodríguez Zapatero, que nos sacó de la guerra de Irak. Y efectivamente, hoy hay otro presidente socialista que dice no a la guerra ilegal en Irán. Por tanto, ¿qué es lo que digo? Al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que por supuesto es un orgullo pertenecer a la familia del Partido Socialista y al Grupo Parlamentario Socialista, porque en efecto hay consistencia, hay coherencia histórica en los grandes posicionamientos de España, gracias a la España progresista y singularmente al Partido Socialista. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. A continuación intervendrán los diferentes grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Núñez Feijóo, cuando quiera. Señor Sánchez, hoy ha estado usted especialmente matón. Supongo que le dolió que le llamase perdedor la semana pasada, pero esto no es un insulto, es una descripción, aunque le duela. Anote usted, 17 de mayo, Andalucía. Es usted un perdedor, señor Sánchez. Pero también, no le digo, nunca fui un matón en mi clase, y por supuesto no lo seré nunca en un parlamento, pero también le digo que los matones como usted no me impresionan. Acaban todos igual. ¿Ustedes acaban de escuchar lo que ha dicho? Le exijo al Partido Popular que antes de finalizar la sesión nos diga qué va a votar. No solamente usted es un matón, es que tiene un tic dictatorial peligrosísimo, señoría. Peligrosísimo. Pero ¿usted quién se cree que es? Mire, usted quiere que hagamos un examen, señor Sánchez. ¿Quiere usted que hagamos un examen? ¿Me está usted examinando a mí? Es una pena que no diese usted las cifras de los asesinatos que acaba de cometer el régimen, de los millones de personas exiliadas, de los miles de personas en la cárcel. ¿Pero quiere que hagamos un examen, señor Sánchez? Vayamos a las urnas. ¿Qué le parece el examen? ¿Por qué no deja votar al pueblo español, que es el mejor de los exámenes que se puede someter un demócrata, señor Sánchez? Pero usted, ¿qué se cree? Sus problemas es que se cree más que los demás. Y lo que le escuece es que alguien al que menosprecia le haya ganado todas las elecciones. Por cierto, Zapatero se felicitó de la muerte de Bin Laden y veía buena cosa la guerra contra Gaddafi. Sí. ¿Qué dices? Dice. Muy bien. Pues la guerra contra Gaddafi, el mundo, 18 de marzo del año 11, Zapatero anuncia que España se unirá al ataque a Gaddafi. Y envió a España, a Libia, 2 cazas, 5 aviones, la fragata Méndez Núñez, un submarino, y usaron las bases norteamericanas. ¿Y qué pasó? Pasó por el Congreso y usted votó a favor, señoría. Usted votó a favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señoría? Mire, ¿qué pasa? ¿Que el señor Gaddafi era menos democrático que los ayatolás? ¿O que los libios masacrados por Gaddafi valían más que las mujeres iraníes? Mire, señor Sánchez, el que necesita centenares de asesores y ni con esa sabía nada de la corrupción que le rodea es usted, señoría. Fíjese qué información y qué formado es usted. Mire, al ingeniero López no tengo... Ahora se ha hecho catedrático de Derecho Público Internacional por Deusto. Pues bien, mire, yo no he dicho nada de esto. Esto lo ha dicho la declaración de los primeros ministros del IPP, que son 27. Igual son todos unos incompetentes. La verdad es que a usted le da igual lo que diga. Se lo escriben en Moncloa y lo suelta. Mire, se lo voy a repetir. La mayoría de españoles no queremos la guerra. Lo repito. Los españoles no queremos la guerra y la mayoría de los españoles no queremos al señor Sánchez. Pero si es que coincide la mayoría con lo que estoy diciendo. Mire, le voy a decir una cosa. Para dar clase de Derecho Internacional, señor Sánchez, otro de los catedráticos de Deusto, debería empezar usted por cumplir el derecho nacional. ¿Qué le parece si cumple la Constitución y trae aquí el presupuesto? ¿Qué le parece si cumple usted la Ley de Defensa Nacional y pide permiso al Congreso para mandar la mejor fragata de la Marina Española? ¿Qué le parece si cumple usted el Código Penal y dimite de una vez? ¿Qué le parece, señor Sánchez? Mire, su problema es siempre el mismo. Usted no es capaz de reabrir la línea Málaga-Madrid del AVE, pero usted sabe cómo hay que reabrir el estrecho de Hormuz. No es capaz de proteger a las mujeres de nuestro país,
pero va a proteger la legalidad internacional. No es capaz de presentar los presupuestos, pero va a solucionar el cambio climático. Hombre, señor Sánchez, usted se cree que en España no viviera inteligente, ¿no? No, usted se cree que aquí... Mire, a mí lo que ya me hace menos gracia es escucharle a ustedes, a usted y a su socia, dar lecciones de humanidad. ¿Usted qué pacta con los que mataban a sus compañeros? ¿Usted que ha favorecido a un etarra que acumuló 700 años de condena y lo escarcela? ¿Usted que saca ayer a la señora Amboto, jefa militar de ETA, condenada a más de 600 años por más de una decena de crímenes? Eso fue Amboto esta semana, para celebrar la guerra, supongo. Después, en febrero, lo de Cherokee. En abril, ¿será chapote, señoría? Mire, ¿qué ha ganado España con usted? Dígamelo. ¿Hoy España está mejor o peor posicionada si recibiese una agresión extranjera? Dígamelo. Si el problema de Europa pasase del flanco este al flanco sur, ¿cree que nuestros aliados nos apoyarían más o menos? Gracias a usted. Si a España le atacase alguien, ¿a quién le pediría usted ayuda? ¿A la OTAN o a la Unión Europea? Ser un irresponsable tiene coste, aunque a veces no se vea. Y el coste lo paga la seguridad española, señoría. Por favor, mire, la política exterior de un país... La política exterior de un país no puede depender ni de la agenda judicial de Sánchez ni de la agenda económica de Zapatero. Yo le aseguro a los españoles que esto también pasará. España tendrá una política exterior que solo atienda los intereses de España. España tendrá una política de seguridad y defensa coordinada y leal con nuestros aliados. España tendrá un gobierno que defienda los derechos humanos, que son la base del derecho internacional, y cumpla las leyes de nuestro país. España será un país respetado en Europa y en el mundo. España será un país seguro dentro de nuestras fronteras y fiable fuera. España volverá a ser un país en el que se pueda confiar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra la señora Martínez Valvero. Por favor, pido silencio a los que van saliendo de la sala y así podremos continuar el debate. Cuando usted quiera, señora Martínez. Muchas gracias, presidenta. Señor Feijóo, hoy me han quedado muchas cosas claras sobre usted, pero ninguna sobre lo que piensa sobre cuál es su proyecto. Así que le pregunto, ¿cuál cree usted que tiene que ser el papel de España en el mundo? Porque escuchándole, una de dos, o no lo sabe o cree que lo que tenemos que ser es vasallos de los Estados Unidos. Señor Feijóo, ¿dónde está usted en España? ¿Dónde está el Partido Popular cuando este país se la juega? Nosotras sabemos bien dónde estamos, ¿eh? Al lado de la gente, ampliando derechos, protegiendo las mayorías para que no paguen el coste de esta guerra, con 2 reales decreto ley imprescindibles para que la vida no se les haga cuesta arriba. ¿Y usted dónde está? Miren, los votantes del PP son mucho más patriotas que ustedes. Le tienen más cariño y más respeto a su país que ustedes, y por eso están en contra de la guerra. Señor Feijóo, otro ejemplo de su patriotismo fake es que quieren prolongar la vida de las nucleares. Miren,
Y lo dice que sí, ¿vale? Miren, apostar por las nucleares es mantener la dependencia de un modelo concentrado en pocas manos y que le sale muy caro a las familias españolas. Le sale hoy muy caro en el bolsillo y le sale caro al futuro de las familias españolas. Así que dejen de disfrazarlo. Miren, las nucleares hacen caja para unos pocos y las renovables hacen país para la mayoría. Señorías del Partido Popular, España no necesita una oposición de postureo y de berrinches. Necesita una con amor a su gente y a su país. Señor presidente, hoy yo solo le voy a pedir una cosa. Comprométase expresamente al mantenimiento del calendario de cierre de las nucleares. Porque lo hemos firmado en el acuerdo de coalición y porque alargar la vida de las nucleares significa poner en riesgo las inversiones en renovables que necesita este país. Así que, aunque el Consejo de Seguridad Nuclear autorice la ampliación de la vida de Almaraz, no autorice esto. Esta decisión corresponde al Gobierno, no al Consejo de Seguridad Nuclear. Señor presidente, manténgase, por favor, firme frente al fascismo fósil. La señora Nogueras se ha subido a este atril a recitar una lista de votaciones favorables de Junts en esta Cámara. Bueno, sí, claro, son un grupo del Congreso. Faltaría más, a veces votan a favor. Y ojalá lo hiciesen más porque, francamente, cada vez que votan a favor de las medidas de este Gobierno, a la gente le va mejor. Pero no ha venido solo a eso, ha venido a mentir. Y ha mentido en particular sobre la prórroga de los alquileres. Sí, señorías de Junts. Ni somos poco rigurosas, ni esto va de topar los precios. Va de algo mucho más sencillo, de que los alquileres no suban un 50%. Y si mienten, señorías de Junts, que yo me hago cargo, es porque es muy difícil votar en contra de 3 millones de personas. En el Real Decreto de los Alquileres solo hay un voto, uno a favor de la gente, el sí. Por una razón evidente. La norma ya está en vigor y si ustedes votan contra la derecha y la ultraderecha, muy españolas y mucho españolas, si votan en contra, lo tumban. Y por otra razón aún más clara, porque votar en contra no protege a nadie. Proteger es poner límites, es dar aire a quien no llega a fin de mes. Y lo que ustedes defienden hoy aquí es seguir engordando los beneficios de CaixaBank y de Blackstone, de quienes usan, por cierto, Barcelona, la capital de Cataluña, como si fuera un tablero de Monopoly. Miren, el señor Rufián ha pedido en su intervención que las inquilinas pidan la prórroga, y estamos de acuerdo. Claro, que pidan la prórroga porque este Real Decreto Ley está en vigor y los contratos se van a prorrogar. Pero es que vamos a convalidar este Real Decreto Ley. Vamos a convalidar este Real Decreto Ley como siempre se han conquistado los derechos en este país, movilizándonos y peleándolo. Al PP, a Vox y a Junts se les va a hacer muy, pero que muy largo este mes. ¿Cómo van a explicarle a la gente que les quieren echar de sus casas para hacer pisos turísticos? Señor Feijóo, hay 360.000 andaluces y andaluzas que se benefician por esta prórroga de los alquileres. Casi 400.000 personas en Andalucía. ¿Les va a echar usted de su casa para hacer pisos turísticos? Igual, lo digo antes de que se vaya, tiene que comentarlo con Moreno Bonilla. Coméntelo con Moreno Bonilla, lo de votar en contra. Y termino, presidenta. Señorías, frente al ruido, frente al bloqueo y frente a quienes siempre miran hacia arriba, nosotras elegimos otra cosa. Elegimos gobernar para que la vida de la gente sea un poquito más fácil, sin épica vacía y con hechos. Y cuando la izquierda está en el Gobierno, cuando está a sumar, se nota. Se nota en la nómina, se nota en el alquiler, se nota en la factura de la luz, se nota en los derechos que llegan para quedarse. Se nota que el país avanza. Y no todo es sencillo, ya, a veces hay tensiones, las hay, a veces hay que pelearlo, muchas veces, ¿vale? Pero lo importante es que pasan cosas. Y pasan cosas buenas, porque cuando gobernamos la política se deja de espectáculo y vuelve a ser lo que tiene que ser, una herramienta para mejorar la vida de la gente. Y en eso vamos a seguir, con determinación, con responsabilidad y con la gente en el centro siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Rufián Romero. Muchas gracias, presidenta. Señor Feijóo, no está. Bueno, le pasan el recado. Yo
no es mi papel. La verdad es que no es mi papel, pero como decía mi abuela, ya lo he comentado alguna vez, se me llevan los demonios cuando veo a un partido como el Partido Popular que aspira a gobernar este país y a un candidato que aspira a presidir este país, después de 15 años de la finalización de ETA, todavía, primero, hablar como si esto existiera y, segundo, echarle en cara a otro partido que ahora mismo está gobernando este país como una cierta colaboración o incluso satisfacción con esta banda armada que ya no existe. Incluso se lo hacen a gente que ha portado féretros de amigos suyos asesinados por esa banda terrorista. Entonces, yo conozco algunos de los diputados que se sientan en esta bancada y sé que callan por responsabilidad. Yo no lo haría, se lo puedo asegurar. No lo haría, porque me parece terrible, además de tener que haber estado durante 20 años cagando féretros cada 6 meses de un amigo mío, tener que aguantar aquí a un lamebotas de Trump decir que soy un colaborador de ETA. Durante los gobiernos del Partido Popular se excarcelaron, porque acabó su condena, a 300 etarras. 300, porque acabó su condena. Se llama Estado de Derecho. Entonces, si ustedes aspiran a gobernar este país, yo no tengo ningún interés. Pero si ustedes aspiran a gobernar este país, ¿pueden, por favor, dejar esas miserias morales y dejar de echarle en cara, repito, a gente que portó féretros de amigos suyos, esa especie de colaboración con ETA que ya no existe hace 15 años, por responsabilidad histórica con su país, con sus compatriotas? Dejar ese odio de comerciar, de traficar con ese odio y decírselo a la gente que ha portado féretros igual que ustedes, de amigos suyos, que miraron debajo de un coche, igual que ustedes. ¿Pueden dejar de hacer eso, por favor? Señor Sánchez, me ha dado la sensación de que esta mañana usted ha estado disfrutón, me parece bien, creo que está muy bien que la gente nos entienda. Por mucho que se diga que es política, a mí me parece bien, soy un gran defensor de hablar como la gente. Me parece que se ha medio picado con esto de que le digo que tiene potra. Tiene razón de que han pasado un montón de cosas, volcán, pandemia, apagón, etcétera, etcétera, pero tener suerte en la vida no está mal, no está mal. Y estoy de acuerdo con usted que si hubieran gobernado otros hubiera sido mucho más terrible. Yo he tenido mucha suerte en la vida, muchísima suerte. Le puedo asegurar que si no tuviera tanta suerte en la vida, hace mucho tiempo que no estaría aquí. Espero seguir teniéndola. Creo que la voy a necesitar. Pero la cuestión es que no está mal tener suerte en la vida. Lo que sí que, un poquito de memoria, porque yo también estoy satisfecho de que gobiernen izquierdas en este país. Pero ha costado, ¿eh? Ha costado, ¿eh? No ha sido porque sí, ¿eh? Le tengo que volver a recordar lo de no voy a gobernar nunca con Podemos porque no podía dormir. Le tengo que recordar un acuerdo con un tal Albert Rivera. Si algunos de los que estamos aquí y de los que ya no están aquí no nos hubiéramos cuadrado, aquí quizá todavía estaría Inés Arrimar dándonos lecciones de patriotismo y ustedes firmando iniciativas absolutamente neoliberales y reaccionarias. Sí, hombre, eso lo sabe todo el mundo. Así que no ha sido tan fácil. Y, hombre, que me diga que no se comerció con Israel, pero bueno, sí, algún componente que explota por 170.000 millones de euros. Hombre, lo ha dicho usted, en el año 2025. Hombre, intercambiar 170.000 millones de euros con Israel, pues bueno, al final es patrocinar alguna de las bombas que Israel ha tirado sobre cabezas de niños. Y en cuanto a lo que ha comentado de que interviene el mercado y pone de ejemplo la ley de vivienda, señorías, nosotros participamos de la ley de vivienda ha fracasado. No pasa nada, autocrítica, ha fracasado. ¿Por qué? Por muchos motivos. Comunidades autónomas, que no aplican, pero la ley se queda corta. Hay que intervenir en el mercado. No puede ser que se tarde casi 60 años en este país en comprarse un piso. No puede ser que se gaste casi el 70% de un sueldo en comprarse un piso. Autocrítica. La izquierda ha fracasado en cuanto a la vivienda se refiere. Estamos a tiempo. Sí hemos fracasado, señor presidente, si no somos extraterrestres.
Si salimos fuera y decimos que va todo muy bien y que la vivienda va fenomenal, somos extraterrestres y esta gente nos come por los pies. Así que intervención del mercado y afrontar, confrontar y acabar con los acumuladores, con los especuladores. Las familias, el problema que hay es que compiten con grandes especuladores. Ya está, pues que no puedan especular con la vivienda vía impuestos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Rufián. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor López Álvarez. Presidenta, bueno, ya vemos cómo el señor Feijóo se ha contagiado de las ganas de trabajar de Abascal y como el aldeano ha tirado la piedra y ha escondido la mano y se ha alargado. Bueno, alguno se lo contará. Pero miren, el señor Feijóo tendrá muchos títulos y será catedrático de todo para dar lecciones a todo el mundo. Pero cada vez que habla demuestra que no es más que un ignorante supino. Da igual que se hable de Orwell y 1984, de Amenábar o Almodóvar, de las cosas que propone que llevan años en marcha, pero es que hoy lo ha vuelto a demostrar. Cuando habla de los grados penitenciarios son ley y en última instancia los decide un juez que puede avalarlos o denegarlos, no de un gobierno. Y ya está bien. A ustedes les da igual, porque cada vez que están perdidos sacan a pasear el comodín de ETA. Pero ¿podrán de una puñetera vez alegrarse de que hemos acabado con ETA? ¿Podrán de una puñetera vez valorar el triunfo de los demócratas y la democracia frente al terrorismo? ¿Podrán de una puñetera vez saber el significado profundo de la democracia, que no es su coto privado, que es una ciudad abierta para todos aquellos que cumplen las normas? ¡Ya vale! ¡Ya vale! De esa utilización de mierda. Esos son ustedes los que utilizan las víctimas y el terrorismo para avalar su ignorancia. Su ignorancia. Nada más. Ya, pero es que todo les vale. Todo les vale. Y ya vale, ¿eh? Ya vale. Sí, se mosquean. ¡Ay, la piel que fina tienen algunos! Pueden subir aquí y decir lo que les da la gana, pero no pueden aguantar ninguna verdad. Ninguna verdad. Que es lo que defendemos aquí. Y es que ninguna verdad. Sí, hombre, claro, si Vito Quiles es el que va a cerrar sus congresos y sus campañas electorales. Fíjense qué gran referencia. Un matón de barrio, un acosador de mujeres, uno que quiere interrumpir permanentemente la libertad en este congreso. Esa es su gran referencia. Nos vienen aquí a dar lecciones. Pero bueno, ¿para qué han quedado, señores del PP? ¿Para qué han quedado? Pero es que Silencio, señores. seguro que se ha dado cuenta, señor presidente, pero ha pasado una cosa muy curiosa. Antes, cuando usted le estaba contestando a Vox y cantándole las verdades del barquero, quien se movía nervioso en el escaño y quien protestaba no era Vox, era la bancada del Partido Popular, porque hasta en esto se confunden ya. Vox es el PP y el PP ex Vox. Y no hay distinción posible, ya no engañan a nadie, a nadie. Y mire, les voy a comentar cuál ha sido la posición del Partido Popular en todo esto. Porque el señor Feijóo no ha dicho ni una palabra de política exterior otra vez, ni una palabra. Bueno, pues primero alimenta el fuego que prende Trump, invadiendo y con la guerra de Irán. Después, como el fuego crece, pide mangueras al gobierno, exige mangueras al gobierno para apagar el fuego que él alimenta. Y después, cuando el gobierno trae las mangueras en forma de decreto para que se vote mañana, les quiere cortar el agua. Quiere que no se vote mañana. Y entonces, ¿a esto cómo les llamaría el señor Feijóo? ¿El perro del hortelano? ¿El bombero pirómano o el bombero torero? Bueno, pues yo le llamaría desfachatez e indecencia. Desfachatez e indecencia. Porque claro, tanto exigir a los demás, a todos se nos ocurre una pregunta muy evidente.
¿Y dónde están las comunidades autónomas del Partido Popular? Todas estas de las que ustedes hacen gala para decir cuánto poder tienen. ¿Dónde están? ¿Qué es lo que hacen? ¿También les han exigido medidas? Porque se llevan el 40% de los impuestos de los hidrocarburos. ¿Qué? ¿Ellos han hecho algún plan? No. Solo Asturias, Euskadi y Cataluña. El resto, nada. Las suyas, nada. Una vez más, exigir a los demás y hacer nada. Mucho discurso y poca política. Y acabo porque no tengo más tiempo. Pero miren, cuando uno acepta ser el caballo de Calígula esperando a que se le nombre cónsul, pues relinchará muy fuerte, pero piensa poco. Y España no está para eso, porque nuestro país no se defiende con aplausos al que todo lo puede. Se defiende con principios, señoría, y los principios no se tuitean, los principios se sostienen contra viento y marea. Muchas gracias, señor López. Señor presidente, cuando quiera. Señora presidenta, señorías, simplemente por concluir, agradecer el tono de la mayor parte de los grupos parlamentarios, que creo que es el que corresponde a un debate tan complicado como el que tenemos por delante y una crisis tan grave como la que desgraciadamente está sufriendo nuevamente el mundo, ¿no? Una matización al señor Feijóo, porque nos tiene muy habituados, ¿no?, en su dúplica siempre a tirar de cajón desastre, ¿no? Entonces, pues da igual, el debate que sea, al final es ETA, bueno, ahora ha sacado a Bin Laden y también elecciones, ¿no? Y todo para no aclarar su posición mañana sobre la convalidación o no de un Real Decreto Ley. No sé por qué les molesta tanto que preguntemos, ¿no? Si al final ustedes tardaron menos de 10 horas en apoyar esta guerra ilegal en Irán, entiendo que al menos votarán a favor de la convalidación de este Real Decreto Ley. A ver, esto en todo caso es un ejercicio retórico, porque llevo como presidente del Gobierno desde hace 7 años y tengo muy claro que cuando hemos tenido que apoyar revalorizaciones de pensiones, reales decretos leyes para hacer frente a la emergencia sanitaria de la pandemia, crisis energética derivada de la guerra de Putin en Ucrania, protecciones y escudos sociales para los más desfavorecidos y para la clase media trabajadora en todas las sucesivas crisis que hemos tenido por delante, hasta incluso con la DANA, que gobiernan ustedes en la Comunitat Valenciana, siempre han votado que no. Siempre han votado que no, señorías. Bueno, pues voten ustedes a favor mañana de la convalidación del Real Decreto Ley. Hagan un ejercicio de patriotismo. Luego dice, no a la guerra y no a Sánchez. Bueno, yo lo segundo lo tenía muy claro. Lo primero no me queda tan claro. Porque luego ya empieza. No, porque cuando él sea presidente y tal, dice, yo seré presidente. Y entonces dice, no, porque vamos a tener una política exterior fiable con nuestros aliados, una política de defensa fiable con nuestros aliados. ¿Qué significa fiable con nuestros aliados? Primero, ¿quiénes son nuestros aliados? Y en segundo lugar, ¿qué significa fiable para el señor Feijóo? ¿Lo mismo que Aznar? ¿Lo mismo que tuiteó la semana del 11 de marzo? Porque yo creo, señoría, que cuando empezamos en los detalles y nos perdemos en esos meandros, pues al final uno no tiene tan claro que ustedes marcaron una posición como la que está marcando, tan firme y tan clara y tan coherente el Gobierno de España, en consonancia, insisto, con muchos votantes, hasta incluso del Partido Popular. En todo caso, señorías, hoy hemos hablado de una guerra que no queremos, que no apoyamos y que sí que estamos pagando, porque se está colando efectivamente en la factura de nuestros hogares. Hemos visto cómo empezó este conflicto, sin consenso internacional. Yo creo que podemos estar todos de acuerdo en ello.
No hay consenso internacional. Por no haber, no hay consenso ni en la propia sociedad estadounidense sobre lo que está haciendo la administración Trump. Sin una amenaza real que lo justificara. Porque hace un año el presidente de Estados Unidos dijo que las capacidades nucleares de Irán estaban todas acabadas, finiquitadas, como consecuencia de la guerra de los 12 o 14 días. No recuerdo ahora mismo la extensión de esa guerra. Y sin un plan para el día después. No sabemos exactamente cuál es el objetivo. No sabemos cuál va a ser la misión para dar por finiquitada esta guerra. Y tampoco sabemos cuál va a ser el plan que tiene la administración estadounidense para el día después. Sí tenemos claro lo que quiere Israel y lo que quiere el primer ministro Netanyahu. Lo tenemos muy claro porque lo estamos viendo en Gaza y lo estamos volviendo a ver en el Líbano. Y desgraciadamente, aún a día de hoy, desconocemos cuál es la posición del Partido Popular. De Vox la sabemos, pero ¿cuál es la posición del Partido Popular respecto al genocidio en Gaza y sobre todo lo que está sucediendo ahora mismo también en el Líbano? Porque es que no lo sabemos, después de más de 2 años de guerra, señorías. Creo que los ciudadanos merecen una respuesta. En todo caso, señorías, nos toca lidiar ahora con las peores consecuencias económicas para los españoles y españolas. Evidentemente, como he dicho antes, tenemos que hacer un ejercicio de empatía porque hay víctimas, hay desplazados, hay un golpe de estabilidad en la región y hoy toca asumir, bueno, pues una factura que ya están pagando los ciudadanos españoles y europeos en la factura de la luz, en el precio de la compra o cada vez que echamos la gasolina al depósito del coche. Y frente a ese escenario, señorías, y yo creo que es lo importante que me gustaría trasladar a los ciudadanos, es que este Gobierno, y creo y espero que una mayoría de grupos parlamentarios mañana en esta Cámara, el Gobierno de España ha alineado su respuesta con los principios, con los valores que comparte una inmensa mayoría de españoles y españolas. Y lo hemos hecho con coherencia y con determinación. Y hemos alzado la voz para frenar esta guerra, y hemos defendido nuestra soberanía nacional, y hemos puesto en marcha el mayor escudo social que se conoce ahora mismo en toda Europa, desde el punto de vista socioeconómico. Bueno, mañana se vota este escudo social. Conviene decirlo con claridad, señorías. Creo que desde cada uno de los 350 escaños de esta Cámara hay que actuar con sentido de Estado, con máxima responsabilidad ante la gravedad de la situación que tenemos por delante y sobre todo en interés de España y de los españoles y españolas, que por eso estamos aquí representando a millones y millones de españoles y españolas. Esta, señorías, no es nuestra guerra, creo que eso lo sabemos todos los que estamos aquí presentes y sin duda alguna muchos ciudadanos que nos están viendo, pero los españoles sí son nuestra gente, y cuando la gente necesita protección, pues evidentemente no caben cálculos ni excusas, no caben silencios cómodos, solo cabe una cosa y es estar a la altura, a la altura. Y por eso a quienes bueno, pues han sabido decir no a la guerra, les digo que ahora toca dar el siguiente paso y es no a las consecuencias de esta guerra protegiendo a la clase media trabajadora de nuestro país. Y a quienes no han tenido el valor de decir no a esta guerra injusta, pues les digo algo aún más claro. Al menos tengan el coraje de no volver a fallar. Si no se atrevieron a defender la paz, no se atrevan tampoco a darle la espalda a su propio pueblo. Callar ante una guerra injusta es grave, y de hecho, señorías, aquí antes se ha dicho, pero, en fin, este Gobierno y el partido que yo represento tengo el honor de siempre haber apoyado causas dentro de la legalidad internacional, y hay momentos, señorías, como ha dicho antes el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en los que la política se reduce a lo esencial. A lo esencial. Antes lo decía algún otro portavoz. A lo esencial, con claridad, a elegir entre proteger o abandonar, a estar o desaparecer, a servir o a rendirse a los intereses de otras agendas que no son las nuestras. Mañana yo creo que es uno de esos momentos, señorías, en los que la política se reduce a lo esencial, a lo básico. Y creo que no podemos fallar. Ninguno de los diputados y diputadas que pertenezca a cualquier grupo parlamentario no puede fallar. Nosotros no lo vamos a hacer mañana. Que cada uno vote en conciencia, pero que nadie diga después que no sabía lo que estaba en juego, porque es mucho lo que está en juego. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Continuamos ahora con las preguntas dirigidas al Gobierno, conforme al orden remitido por el mismo, y empezamos con las preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. La primera la formula el diputado don Alberto Núñez Feijóo, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra, cuando quiera. Gracias, presidenta. El no a la guerra lo he explicado toda la mañana y ahora voy a explicar el por qué no a Sánchez. Mire, 22 ministerios no se ponen de acuerdo ni para entrar en el Consejo de Ministros. 700 asesores tardan más en diseñar un plan que el Partido Popular en presentarlo y aprobarlo. Más de 100 subidas de impuestos en los últimos años, centenares de mordidas y comisiones en los ministerios y 179.000 millones más recaudados en impuestos. Y a cambio de todo esto, ayudas insuficientes, servicios públicos deteriorados, no hay vivienda, no hay presupuestos. ¿Cuánto dinero, señor Sánchez, le cuesta a su gobierno a los españoles? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Pero entonces, ¿va a votar que sí mañana al Real Decreto Ley? ¿O no? Es que no se puede ser más endeble. De verdad, señoría, es que cúrreselo un poco más. ¿O es que usted no preveía que le iba a hacer esta pregunta hoy en el debate parlamentario? De todas formas, señoría, usted habla de cuánto cuesta un gobierno. Mire, si hubieran gobernado ustedes, nosotros sí vamos a apoyar la convalidación del Real Decreto Ley. Si me preguntan, sí, yo voy a votar a favor. Si ustedes hubieran estado gobernando, lo he dicho antes, no se hubiera impulsado la Agenda Verde y, por tanto, estaríamos pagando, o no hubiéramos ahorrado, mejor dicho, para ser más concreto, 24.000 millones de euros en factura energética. Si ustedes estuvieran gobernando este país con el señor Abascal como vicepresidente del Gobierno, tendríamos un 5% del presupuesto en relación con el Producto Interior Bruto destinado a defensa, es decir, en la próxima década 350.000 millones de euros. Y si ustedes estuvieran gobernando, señorías, pues evidentemente estarían apoyando esta guerra, no nos engañe, que ha costado ya 100.000 millones de euros al sector público y privado en menos de un mes. Su servilismo y negacionismo, señor Feijóo, sí que cuesta y mucho al país. Muchas gracias, señor presidente. Señor Núñez Feijóo. Pero entonces usted ya se ve como jefe de la oposición y ahora me pregunta a mí. Mire, explíquele a cualquier trabajador que tiene que pagar el impuesto de la renta en los próximos meses a Hacienda, pero Hacienda no cumple sus compromisos y ni siquiera presenta el presupuesto. Señora Montero, en todos estos años que usted ha exprimido a la gente con impuestos, es lo único con la que le hemos visto aplaudir con más ganas que al señor Sánchez. Y aún así ahora le andan buscando reemplazo. Oiga, señor Sánchez, si quiere igualar la incompetencia a la señora Montero, ¿por qué no nombra usted al señor Puente vicepresidente y ministro de Hacienda? El estado de las infraestructuras está tan desfasado como los presupuestos. Y esto no es lo peor. No, lo peor es que su gobierno recauda más que nunca y España se cae a pedazos sin que nadie asuma su responsabilidad. El apagón, 0 dimisiones. El AVE a Málaga, 0 dimisiones. La huelga de médicos, 0 dimisiones. Fracaso en la legislación de vivienda, 0 dimisiones. Ni por Adamuz, que fallecieron 46 personas, ni por la pasarela de Santander, que han muerto 6 jóvenes, 0 dimisiones. Señor Sánchez, señora Montero, si nada funciona como debería, ¿qué están haciendo con los 179.000 millones más que hemos pagado los españoles en los últimos 8 años? Es que nos lo estamos preguntando todos, señor Cuerpo. Si usted también quiere, yo le apoyo, pero creo que el señor Puente tiene más posibilidades. Dejen de jugar con nuestro dinero, dejen de mentir y dejen a los españoles ponerles democráticamente en su sitio, fuera de la Moncloa. Muchas gracias, señoría.
Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Señor presidente, por favor, silencio. 25 días después, señorías, y no sabemos si el Partido Popular mañana va a convalidar o no las medidas anticrisis de una guerra que usted avaló desde el principio. Miren, señorías del Partido Popular, España, en unas circunstancias como las que está atravesando el mundo, se merece tener un gobierno que defienda sus intereses generales y un partido en la oposición que defienda también los intereses generales. Yo le exijo que vote a favor de la convalidación del Real Decreto Ley mañana. Arrime el hombro y no mire para otro lado y se ponga de perfil. Porque para mirar para otro lado, ponerse de perfil y defender los intereses de unos tecnoligarcas o de gente de fuera, para eso ya tenemos al señor Abascal y a la ultraderecha. Muchas gracias, señor presidente. La siguiente pregunta se la formula el diputado don Santiago Abascal, con del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra. Por favor, señores diputados de la bancada socialista, silencio y respeto al diputado que tiene la palabra. Señor Abascal, cuando quiera. Señor Sánchez, ¿por qué no quiere preguntar a los españoles si quieren que el dinero de sus impuestos se emplee en regalar la atención sanitaria a todo el mundo? ¿Por qué aprueba por decreto algo que provoca aún una mayor invasión migratoria? ¿Por qué se niegan a debatir sobre eso? Cuando es algo que incluso deberíamos debatir en este Parlamento en un pleno monográfico y que todos los partidos dijeran cuál es su posición, que nos retratásemos ante los españoles y que los españoles supieran quiénes son los responsables del colapso sanitario. De hecho, sería incluso mejor una consulta nacional a los españoles para que pudieran votar en referéndum si quieren que la atención sanitaria sea una atención sanitaria universal para cualquiera que llegue. ¿Por qué se niegan a debatir sobre algo tan importante como la salud? Es sorprendente, pero es verdad que en 2 minutos y medio no da para un debate muy amplio de cifras, pero lo cierto es que hay millones de extranjeros que no cotizan y que se aprovechan del esfuerzo de los demás, de extranjeros que sí cotizan y de españoles que cotizan. Y luego esos otros reciben la atención sanitaria y provocan el colapso en esa atención. Y este decreto va a provocar esto aún más, porque lo que va a pasar es que no va a haber un país del mundo en el que no haya carteles y folletos anunciando que aquí se opera gratis a cualquiera que venga. Yo creo que es algo que es inaceptable, que aumenten las listas de espera, que los españoles estén así y que más de la mitad del tiempo que emplean para trabajar sea para pagar a este gobierno. Yo creo que usted debe estar muy orgulloso de haber subido más de 100 impuestos. En eso ha superado a Montoro y en lo demás me parece que también. Pero lo cierto es que lo que ha provocado es listas de espera en la atención médica, en las operaciones y también un éxodo de sanitarios y de médicos. Estoy hablando con él. Muchas gracias, señora Abascal. Por favor, silencio. Señor presidente del Gobierno, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, se ha perdido bastante del debate. Simplemente recordarle lo siguiente. Desde que soy presidente del Gobierno se han aumentado en 300.000 millones de euros las transferencias a las comunidades autónomas para financiar las políticas que están en manos de las comunidades autónomas. Usted, que es un constitucionalista leído y que sabe del Estado compuesto en España, sabe que las políticas de sanidad están en manos de las comunidades autónomas. Por tanto, si tanto le preocupa la sanidad, exija allí donde gobierna con el Partido Popular que efectivamente esos recursos no vayan en forma de regalos fiscales a las élites de esos territorios, sino a fortalecer la sanidad pública de esos territorios. Muchas gracias, señor presidente. Señora Abascal. Señor Sánchez, usted evita la pregunta de por qué quiere regalar la sanidad que pagan los españoles con sus impuestos a todo el mundo. Elude concretar por qué va a provocar un aumento del gasto y un problema en la atención sanitaria. Usted está eludiendo la cuestión siempre y en todo lugar en este Parlamento. Sí, lo hace permanentemente. Usted es incapaz de dar explicaciones aquí. No ha venido hoy a hablar de la paz. No viene aquí a contestar sobre la sanidad y la atención universal. Usted viene aquí únicamente, señor Sánchez, a escupir su veneno y a soltar las mierdas que le cuentan otros. Y se lo digo con toda claridad, señor Sánchez, porque, por cierto, en Vox hay 0 casos de corrupción. Solo en su casa, señor Sánchez, hay 2 imputados por varios delitos. Hace falta una cárcel si habláramos de todo su partido.
Muchas gracias, señora Abascal. Señor presidente del Gobierno, cuando quiera. Por favor, silencio. Yo no sé por qué se pone usted, señor Abascal, tan nervioso. Si no soy yo quien escupe, no es nadie de ningún grupo parlamentario, son sus compañeros. No, son sus compañeros. Mire, el señor Gallardo ha dicho que usted está convirtiendo Vox en su plan de pensiones. El señor Espinosa de los Monteros, que tuvo usted como portavoz y, en fin, con el que usted fundó Vox, está diciendo que hoy Vox es una organización opaca en lo que respecta a la financiación. Y el señor Ortega Smith, que también fue fundador de Vox y al cual usted quiere expulsar, lo que ha dicho es que es la gallina de los huevos de oro. Para usted, Vox. Y nos hemos enterado de que efectivamente de la función disenso, según estas declaraciones de sus excompañeros, ha desviado 2,5 millones de euros a su bolsillo, señor Abascal. Usted tiene 3 investigaciones abiertas en el Tribunal de Cuentas por financiación irregular. Usted, señor Abascal, tiene un préstamo del primer ministro Orbán de 9,2 millones de euros. Usted tiene un asesor, señoría, un tal Monasterio, que, según dicen sus excompañeros y compañeros, cobra 27.000 euros al mes. O 23.000, me da igual, ya me pierdo con esas cantidades. ¿Esa es la España que trabaja y que madruga, señor Abascal? Porque si el asesor cobra 23.000 euros al mes, ¿cuánto cobra usted como asesorado? La verdad es que me conmueve tanto que usted hable de salud, señoría, porque realmente la salud que de verdad a usted le importa es la de su cuenta bancaria. Muchas gracias, señor presidente. Vamos ahora a las preguntas dirigidas a la señora vicepresidenta primera. Por favor, un poco de silencio. A la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda. La primera la formula la diputada doña Esther Muñoz de la Iglesia del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra cuando quiera. Gracias, señora Armengol. Señora Montero, hoy es su última sesión de control y yo creo que sería bueno que hiciéramos balance de su paso por el Gobierno. Usted ayer hizo una rueda de prensa que voy a intentar evitar calificar, pero sí creo que hay 2 cosas que quiero recuperar de esa rueda de prensa. Usted dijo que es usted la mujer de la democracia española con más poder. Mire, lo primero es mentira. Lo segundo es que usted no necesita abuela. Y lo tercero es que lo importante no es tener poder, lo importante es qué se hace con ese poder. Y usted no ha sido capaz de traer ni un solo presupuesto esta legislatura. Usted no es la mujer con más poder de la democracia, usted es la mujer más soberbia de la democracia española, señora vicepresidenta. Y la segunda cuestión, usted dijo ayer, yo creo que en un arranque de sinceridad, hablando de usted en tercera persona, que es que la mujer con más poder de la historia se va a rebajar a ir a Andalucía y tienen que valorar los andaluces. ¡Vótenme, señores! Vaya campaña, menudo lema de campaña. Tengo muchas ganas de ver su campaña, señora Montero, se lo reconozco. Mire, es usted la peor ministra de Hacienda que ha tenido nuestro país. Y yo creo que tiene usted 2 minutos y medio para decirnos cuál cree que ha sido su balance al frente de ese ministerio en el Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Muñoz. Señora vicepresidenta primera. Por favor, silencio. Señores diputados de la bancada del Partido Popular, por favor, silencio. Vamos a escuchar la respuesta. Si hacen preguntas es para escuchar la respuesta, entiendo yo. Señora vicepresidenta, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Más de lo mismo, señora Muñoz. Ustedes no hacen otra cosa que intentar ofender al adversario político personalmente, que es a lo que se dedican siempre que intentan hacer una pregunta. Y el origen está muy claro. Ustedes degradan la conversación pública porque no quieren confrontar las políticas, porque saben que en el debate político de qué planteamos cada uno en relación con una materia, ustedes pierden. Por tanto, señora Muñoz, efectivamente, el balance que hago del Ministerio de Hacienda durante este periodo es muy positivo. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señora Muñoz.
Mire, señora vicepresidenta, no se victimice. Usted a mí me ha calumniado en esta tribuna. Usted a mí me ha dicho que yo había participado en una trama de corrupción cuando yo tenía 20 años y estaba en la facultad y sigo esperando sus disculpas. Así que no se victimice. Y segundo, no es capaz de hacer un balance porque no lo tiene. Mire, esta es usted en 2023 diciendo que traería presupuestos en 2024. Esta es usted en 2024 diciendo que traería presupuestos en 2025. Esta es usted en 2025 diciendo que tendría presupuestos en 2026. Y esta es usted hace unas semanas diciendo que tendría presupuestos en 2027. Mentiras y engaños. Eso es usted, señora vicepresidenta. No solamente incompetencia, también corrupción. Usted en enero del 24 dijo que pondría las manos en el fuego. Usted dijo en 2024 que tendría las manos en el fuego por el señor Cerdán. Un señor que acabó en la cárcel y del que usted no ha dicho absolutamente nada. Esta es usted, venía vestida igual. Aplaudió durante 1 minuto y medio al señor Ábalos, un ministro compañero suyo que contrataba a mujeres prostituidas, y usted, ni como ministra que ni como mujer, dijo absolutamente nada, señora vicepresidenta. Mire, lo peor de eso no es eso solo. Es que además usted ayudó a su jefe a intercambiar poder por impunidad y estaba trabajando en una financiación que iba a atacar al resto de los españoles. Señora vicepresidenta, usted no va a ser presidenta de la Junta de Andalucía. Yo en lo personal le deseo lo mejor, pero es bueno para los andaluces que usted solo sea, en el mejor de los casos, la líder de la oposición. Usted pasará a la historia por ser una mujer que traicionó a su país y a su tierra a cambio de mantener a un hombre en su sitio que no ha dudado en dejarla tirada cuando lo ha necesitado. No se ha quedado ni para despedirla, señora Montero. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Muñoz. Señora vicepresidenta primera, cuando quiera. Por favor, silencio. Señora presidenta, lamentable. Señora Muñoz, siempre recurriendo al bulo, a la mentira, al insulto, a la descalificación como la forma de estar en política que ha puesto de moda el señor Feijóo en el Partido Popular. Verá, ¿qué hemos hecho durante estos años de gobierno? Hemos subido el SMI, el más importante que hemos tenido en nuestra historia, actualizando además las pensiones conforme al IPC. Hemos logrado récord en número de personas trabajando en este país. Hemos cumplido año tras año con el objetivo de estabilidad sin aplicar ningún recorte social, incluido el año 25. Hemos aprobado la mayor rebaja de IRPF para rentas bajas y rentas medias. Hemos blindado los servicios públicos con más de 300.000 millones que se han transferido a las comunidades autónomas. Preguntaba, señor Feijóo, ¿dónde está la recaudación? Una parte muy importante en estos 300.000 millones que administran los varones del Partido Popular. Se ha dado una lección a Europa con todo lo que significa el despliegue de las renovables, con la crisis energética que hemos atravesado. Hemos sido respetados internacionalmente, situándonos en el lado correcto de la historia ante conflictos como el de Ucrania, como el de Gaza o como el de Irán. Y todas las políticas progresistas que ha puesto en marcha este Gobierno, incluido el escudo social y económico, se han hecho con la financiación que proporciona el Ministerio de Hacienda. Por tanto, señora Muñoz, muy satisfecha por mi paso por el Ministerio de Hacienda y por haber formado parte de un Gobierno cuya única preocupación ha sido el bienestar general de todos los ciudadanos de este país. Muchas gracias, señora vicepresidenta. La siguiente pregunta se la formula el diputado don Carlos Rojas García, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Señora vicepresidenta. Un momento, que tenga el micro. Gracias, presidenta. Señora vicepresidenta, ha tenido usted que leer el balance impostado, inventado, porque no ha sido capaz de traer unos presupuestos en su gobierno. 3 años ha estado mintiendo a los españoles. Yo le quiero preguntar, ¿cuál ha sido ese balance, si mira hacia atrás en estos 3 años? Y yo le digo que su prioridad no ha sido el interés general. Mire, y qué paradoja, mientras su jefe de fila se aferra en la Moncloa a un gobierno roto y le da miedo convocar elecciones, a usted la mandan a las elecciones en Andalucía y no va a tener un resultado muy esperanzador, señoría. Mire, dígame cómo es posible que decía ayer usted que con todo el poder que ha tenido, ¿por qué no ha utilizado ese poder
para hacer una financiación igualitaria en toda España y también en Andalucía? ¿Por qué no ha utilizado ese poder para hacer presupuestos generales del Estado, señoría? Porque a este Gobierno se le presupone que es incapaz de hacer presupuestos generales del Estado. A este Gobierno se le presupone que es incapaz de gobernar. A este Gobierno se le presupone que lo que hace es mentir a todos los españoles, porque usted prometió presupuestos en el 25, en el 24 y en el 23, y no ha habido presupuestos generales del Estado, y porque dijeron que si un Gobierno no tenía presupuestos generales del Estado tendrían que ir a elecciones. Eso lo dijeron ustedes y han estado mintiendo a los españoles durante todo el tiempo. Le rodean los escándalos, señoría. Usted es del Gobierno de los ERES, pero también durante este tiempo y en esta semana hemos sabido que Anticorrupción se ha querellado contra su número 3 de Hacienda por presunto soborno. Ha sido la norma en estos años en su departamento, escándalo tras escándalo, su jefe de gabinete, su presidente de la SEPI, su número 3, por no hablar de lo que pasaba en Ferraz con Santos Cerdán y el señor Ábalos, por lo que usted ponía la mano en el fuego. ¿Qué va a hacer en la campaña electoral, señoría, si sus manos están ya achicharradas por la corrupción? ¿Qué mensaje le va a decir a los andaluces? Corrupción y más corrupción. Ese ha sido su bagaje, ese ha sido su legado. Nada más. Muchas gracias, señor Rojas. Señora vicepresidenta primera. Muchas gracias, señora presidenta. Se repiten en el argumentario, señor Rojas. Pero usted me pregunta qué le voy a decir a los andaluces. Le voy a decir que las próximas elecciones autonómicas van a ser un referéndum por la sanidad pública. Porque ustedes, desde el Partido Popular, en mi comunidad autónoma, han deteriorado hasta límites insospechados las esperas para ser atendido por el médico de familia, la comunidad que más espera para que te vean en la primera consulta, 15 días para ser atendido por tu médico de familia, la comunidad autónoma que más espera para una intervención quirúrgica. Y además, ustedes han provocado un colapso del sistema sanitario, un colapso que tuvo su expresión en el cribado del cáncer de mama, del que no han pedido perdón. No han dado ni un dato de a cuántas mujeres ha perjudicado, cuántas personas han tenido que ser mastectomizadas, cuántas mujeres han desarrollado un cáncer, cuántas han fallecido. Ustedes se rieron de las mujeres, ustedes revictimizaron a las personas del cáncer de mama y ustedes han convertido el sistema sanitario en Andalucía en un sistema que nadie confía en él y en el que ustedes están tendiendo a la privatización. Por tanto, señor Rojas, tengo clarísimo lo que les voy a decir a los andaluces, que con ustedes nos estamos jugando la salud. Muchas gracias, señora vicepresidenta primera. Señor Rojas. Señora ministra, vuelve usted a mentir. Y además un político que juega con el dolor de las personas para hacer política es un mal político. Y eso lo acaba usted de hacer aquí. Y le digo más, usted, señoría, siendo consejera, se dejó en su legado 7.000 despidos en la sanidad pública andaluza y cientos de millones de facturas sin pagar. Ese fue su legado. Pero ¿qué ejemplo va a dar aquí a Andalucía? Usted ha traicionado a Andalucía. Usted traiciona cada día a Andalucía, cada día que ha gobernado. Señor Rojas, se le ha terminado el... Cuando quiera, señora vicepresidenta primera. Señor Rojas, ¿usted va a venir a esta Cámara a hablar de que alguien juega con el dolor de las personas? ¿Se lo ha dicho usted al señor Moreno Bonilla, que viene jugando con el dolor de las víctimas de Adamú desde que tuvimos el accidente? ¿Se lo va a decir usted? ¿Se lo va a decir usted a sus portavoces que han hablado en el día de hoy, incluido el señor Feijóo, que utilizan una y otra vez el dolor de las víctimas de ETA para intentar atacar a este Gobierno y lo han hecho una vez más? ¿Ustedes van a hablar de la utilización del dolor? Ustedes que no tienen ninguna empatía, señor Rojas, ninguna empatía. Ustedes van a votar
también para disminuir las consecuencias de la guerra, o van a hacer como vienen haciendo? Cambien el rumbo. El no a todo no lleva a ningún lado, lleva a la pataleta y a la desesperación, que es donde están. Muchas gracias, señora vicepresidenta. La siguiente pregunta se la formula el diputado don José Vicente Meribosó, del Grupo Popular, que tiene la palabra. El colmo de un ministro de Hacienda es no presentar ni un presupuesto en una legislatura, y para eso ha quedado usted, señora Montero, como el colmo de los ministros de Hacienda de la democracia. Usted va de fracaso en fracaso. Ha fracasado aquí como ministra de Hacienda y ahora decide volver a un fracaso suyo anterior, cuando recortaba en la sanidad pública andaluza, 7.700 sanitarios menos, un recorte de 1.400 millones. ¿Se acuerda usted de Spiriman? Mire, no quiera usted tan mal a los andaluces, señora Montero. Con usted como ministra, la economía ha ido tan bien que la clase media va desapareciendo asfixiada en su infierno fiscal. Los sueldos no bastan para llegar a final de mes. Nadie puede ahorrar, ni siquiera soñar con unas vacaciones. Hay más precariedad, más pluriempleo y hay más indignación. Sí, señora Montero, porque con la economía de salarios bajísimos que ustedes han creado, los españoles se dan cuenta de que no pueden llegar a final de mes y que trabajar ya no es garantía de progresar. Su escudo social es un fracaso. Hoy hay un 19% más de personas en situación de vulnerabilidad. ¿Para quién gobiernan ustedes, señora Montero? ¿Para qué políticas protegen? ¿A quién protegen ustedes? ¿Cree usted que los españoles están mejor que cuando usted entró de ministra? Muchas gracias, señor Marí. Señora vicepresidenta primera. Muchas gracias, señora presidenta. Verá, señor Marí, ¿va a compararme usted con otros ministros de Hacienda? ¿Quiere usted compararme con el señor Rato en la cárcel? ¿Quiere usted compararme con el señor Montoro, que está siendo investigado por utilizar el BOE para sus intereses particulares? ¿Con qué ministro de Hacienda me quiere usted comparar? Verá, lo que no soporta el Partido Popular es que España sea el país avanzado que más crece del conjunto del mundo, señor Marí. Y los datos lo ponen de manifiesto. No hace falta mentir. No hace falta estar en bulo, compórtense en esta Cámara, porque la oposición que están haciendo es una oposición que les lleva al absoluto fracaso. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señor Marí. No sabe usted convertir el crecimiento en bienestar, señora Montero. Usted habla todo el día del escudo social y de la protección, pero en realidad se ha dedicado a proteger a todos los que correteaban por su ministerio corrompiéndose. Ese es el escudo que usted ha desplegado. ¿De qué protección de rentas habla? Si cuando la inflación se come los salarios de los españoles, usted se niega reiteradamente a deflactar el IRPF. Claro que hemos de hacer políticas de protección. Por eso el presidente Feijóo ha propuesto rebajar el IRPF a las familias, y además hemos de hacer reformas estructurales que nos permitan levantar nuestra economía, que nos permitan levantar la hipoteca que usted deja. Hemos de crear más empleo sin maquillarlo. Hemos de levantar los salarios, pasar de un salario medio de 32.000 euros a uno de 52.000. Hemos de ensanchar la clase media. Todo eso hay que hacer y todo eso haremos. Pero primero nombraremos a un responsable de Hacienda, que a lo mejor no es la mujer más poderosa de la democracia, pero seguro que sabrá aprobar presupuestos. Muchas gracias, señor Marín. Señora vicepresidenta primera. Hasta que una mujer tenga poder, señor Marí. Verá. Si tan segura tienen la victoria, no entiendo la sesión de control. Si tan confiados están que no tienen ni que abrir las urnas para proclamarse presidentes de la Junta de Andalucía, ¿a qué viene esta sesión de control? Porque tienen miedo, señor Marí. Miedo. Verá, vamos a los datos. Cuando ustedes gobernaban, tenían ustedes 19 millones de afiliados a la Seguridad Social. Hoy, 21,6. Mujeres,
8,7 en su gobierno, ahora 10,3. Salario mínimo, 736 euros cuando gobernaban, hoy 1.221 euros. Pensión media de jubilación, 1.100 euros cuando ustedes gobernaban, hoy 1.566 euros. Riesgo de pobreza, 21,5 cuando ustedes gobernaban, hoy 19,5. Desigualdad medida por índice Gini. Estaba en el 33,2 cuando ustedes gobernaban, hoy en el 30,2%, con el paro más bajo desde hace 18 años. Los datos son concluyentes. Ustedes gestionan crisis económica con precariedad, quitándole derechos a los trabajadores, con recortes de los servicios públicos, intentando, como siempre, que el peso de eso lo lleve la clase media y la clase trabajadora. Nosotros pedimos más esfuerzo a las rentas más altas y protegemos a las familias, a los hogares, a las pymes y autónomos. Muchas gracias, señora vicepresidenta. La última pregunta se la formula la diputada doña Maribel Sánchez Torregrosa, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señora Montero, menos golpes de pecho. Su PSOE es el partido que impuso los mayores recortes sociales de la historia en España. Sí, con Zapatero y con el señor Sánchez votando esos recortes en esa bancada. Mire, señora Montero, usted ha traicionado a Andalucía. Ha robado a los andaluces 12.000 millones de euros como ministra de Hacienda. Ha manipulado como ministra de Hacienda y ha vendido a su tierra con un sistema de financiación que perjudica a los andaluces y que solo beneficia a los independentistas en Cataluña. Con estos antecedentes, señora Montero, le pregunto, ¿cree que la transparencia y la ética ha regido el desempeño de sus funciones públicas? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. Señora vicepresidenta primera. Gracias, señora presidenta. La primera vez que me hace usted una pregunta desde 8 años que llevo aquí sentada. Mire, modelo de financiación, 5.700 millones de euros para Andalucía. Repito, 5.700 millones que ustedes dicen que no. Condonación de la deuda, 19.000 millones de condonación de la deuda para Andalucía, la comunidad autónoma que más se beneficia de la financiación y de la condonación de la deuda. Hasta para eso ustedes mienten. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señora Sánchez. Señora Montero, cálmese. Yo entiendo que esté asustada con lo que le viene de camino, pero cálmese y no me grite. Llevo solamente 2 años en esta casa. Mire, señora Montero, me alegra que confirme que está de acuerdo con el maltrato y cómo ha pisoteado a Andalucía con una financiación injusta que perjudica y que nos deja a la cola de toda España. Me alegro que lo confirma aquí. Los andaluces ahora, el 17 de mayo, le pasarán factura de esas afirmaciones. Y mire, esta semana ha vuelto a mentir, señora Montero. Usted, si deja el acta de diputada, no tiene que incorporarse a su puesto en la Junta de Andalucía, ¿no, señora Montero? Se lo dice el BOE y se lo dice el acta, el decreto de dispensa que el BOJA publica ante una convocatoria electoral. Este es el de las últimas elecciones. Y ahí le dice que como candidata está exenta de incorporarse como diputada, como funcionaria a la Junta de Andalucía. Mire, con esto le demuestro que está mintiendo. Y el único motivo por el que usted está sujeta al acta de diputada es porque sabe que en Andalucía no la quiere y ya se está asegurando su billete de vuelta a Madrid. Se le ha visto el plumero, señora Montero. Así que sea valiente y comprométase hoy, aquí y ahora en que va a dejar el acta de diputada. O, señora Montero, no nos venga a decir con esto que lo que está usted es preocupada por dejar de estar aforada. ¡Uy! Que vienen. Mire, pongo la mano en el fuego, señora Montero, y no me quemo. Usted no va a coger el acta. Señora diputada.
Muchas gracias, señora Sánchez. Señora vicepresidenta primera. Muchas gracias, presidenta. Pierdo el derecho a reserva de plaza como cualquier funcionario sabe. ¿Usted es funcionaria? ¿Usted es funcionaria? Pierdo el derecho a la reserva de plaza. Pero vamos al tema. ¿Quién es usted, señora Sánchez? ¿Usted era delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería cuando se compraron las mascarillas de la Diputación de Almería? ¿Usted era delegada del Gobierno en Almería? ¿Usted no sabe nada de la trama de corrupción que ha desmantelado la cúpula del Partido Popular con más de 45 imputados de una dirección de la que usted formaba parte? ¿De qué ética va a venir usted aquí a dar ningún tipo de lección? En cualquier caso, señora Sánchez, aprovechando esta mi última sesión, yo le pido al Partido Popular que hable de política, que sustancie en esta Cámara debates que tengan que ver con la vida de los ciudadanos, que dejen de mentir, que dejen de instalarse en el bulo, que dejen de estar permanentemente agrediendo al adversario político, que hagan política para adultos, que decía el señor Feijóo, y dejen de practicar una política infantil como la que están practicando. Y por último, quiero agradecerle al resto de grupos parlamentarios de esta Cámara el apoyo que han ido prestando a este Gobierno, especialmente a las iniciativas que hemos traído a esta Cámara, por supuesto, a mi grupo parlamentario, y animarle a que sigan trabajando por el interés general, a que sigan trabajando por la mayoría de este país. Y a ellos, ya saben, ladran, pues cabalgamos. Muchas gracias, señora vicepresidenta primera. La siguiente pregunta va dirigida a la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social. La formula el diputado don Jordi Salvador i Duc, del Grupo Parlamentario Republicano, que tiene la palabra. Bona tarda ja, senyora Yolanda Díaz. Avui li parlo des de la indignació. El dret del treball a l'estat espanyol ha rebut un míssil directe des del cor de les mateixes institucions. El dictamen del Consell d'Estat que intenta tombar el registre horari no és una simple observació jurídica, és una vergonya que obre la porta de bat a bat a l'explotació laboral. A Espanya es realitzen cada setmana 2,5 milions d'hores extraordinàries que no es paguen ni cotitzen. Això suposa un furt de més de 3.243 milions d'euros anuals a les empreses que defrauden treballadors i a la Seguretat Social. Greu. I encara és més greu, senyora ministra, que aquest cop d'estat als drets laborals s'hagi cuinat amb el boicot intern del Ministeri d'Economia, que ha posat pals a les rodes a una mesura que només busca que es compleixi la llei. Però aquesta manca de control horari és una peça més d'un sistema que deixa els treballadors indefensos. Ens trobem en un context d'excepcionalitat amb els efectes de les guerres imperialistes internacionals on la protecció de l'ocupació hauria de ser sagrada. L'experiència, aquí la felicitem, l'experiència de la pandèmia ens va ensenyar que els ERTOs són útils per la seva anomenada prohibició d'acomiadar, però no està blindada. El Tribunal Suprem ja ha dictaminat que saltar-se aquesta prohibició surt barat.
L'acomiadament es declara improcedent i no nul. Per tot això, des del grup republicà li exigim tres. Què pensa fer per contrarrestar el boicot al registre horari? No podem permetre que uns ministeris prioritzen els costos empresarials per sobre de la dignitat laboral. Pensa legislar la nul·litat automàtica de qualsevol acomiadament en situació d'excepcionalitat o en frau de llei? 3. Quan complirà amb la Carta Social Europea? Ho hem debatut amb vostè moltes vegades. El Comitè Europeu de Drets Socials ja ha dit que el topall de 33 dies és il·legal. Calen indemnitzacions dissuasives i reparadores que facin que l'acomiadament injustificat deixi de ser una opció barata i lliure. Quines mesures legals concretes prendrà avui mateix per garantir que aquest país no regala ni una hora de feina ni surt gratis a acomiadar? Moltes gràcies. Muchas gracias, señor Salvador. Cuando quiera, vicepresidenta segunda. Gracias, presidenta. Señor Salvador, gracias por su pregunta. Y usted sabe, como lo sé yo, que despedir en nuestro país, diga lo que diga la derecha y la extrema derecha, es muy barato. Les voy a poner un ejemplo, señorías. Una cajera de cualquier parte de España, con una antigüedad de un año, despedirla cuesta 1.400 euros. Sale gratis, señor Salvador. Y es verdad que nuestro país está vulnerando la Carta Social Europea. Ya le anticipo, señor Salvador, la mesa de diálogo social se ha constituido. La patronal, que quiere incumplir la legalidad europea, se ha levantado de la mesa. Soy clara, estoy esperando una propuesta de los sindicatos de clase de este país para regular el despido, que, como usted dice, no permite la legislación actual una cantidad fija, sino que vamos a ir hacia un despido restaurativo cumpliendo la ley. Pero, señorías del Partido Popular, los de la reforma laboral de 2 huelgas generales, sale gratis despedir hoy en España. Y, señor Salvador, también soy contundente. Fíjese, ha caído la reducción de la jornada laboral gracias a las 3 derechas de Junts, del PP y de Vox. Pero el registro horario es un mandato de una sentencia del TJUE, que dice que con 40 horas tenemos que tener un registro que sea eficaz, objetivo y verificable. Yo voy a hablar clarito. Y es que esto es un acuerdo del Gobierno de España y se va a hacer. Ha dado los datos usted, le doy alguno más. La mitad, más de la mitad de las horas extraordinarias, señorías del Partido Popular, que hacen las mujeres en España, no se pagan. Es muy grave lo que ha pasado, porque el Consejo de Estado se ampara en 2 informes del Ministerio de Economía, que con esos informes se coloca del lado de la patronal que incumple en nuestro país. Este es el camino que se ha hecho. Y ya le digo, los planes siguen su curso y, por tanto, la modificación del registro horario en España se va a hacer. Yo no voy a ser una cooperadora de la patronal para esas empresas que no pagan horas extras y que no cumplen con los derechos laborales en nuestro país. Y aunque sea lo último que haga, el registro horario, señor Salvador, se va a hacer. Muchas gracias por su pregunta. Muchas gracias, señora vicepresidenta segunda. Señor Salvador, tiene 5 segundos, ¿los quiere? ¿No? La siguiente pregunta va dirigida al señor ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. La formula el diputado don Jon Iñárritu García, del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, que tiene la palabra, cuando quiera. Sí, muchas gracias, presidenta. Señor ministro, arratsalde on. Como usted sabe, Cuba vive una situación dramática. Los efectos de la ilegal o el ilegal embargo económico que dura ya hace décadas ha afectado seriamente a la población de la isla. Pero en los últimos meses se ha producido una vuelta de tuerca que está agravando la situación, como es el bloqueo energético que ha instaurado Estados Unidos sobre la isla. Una situación que está generando situaciones dramáticas. Una medida que es un castigo colectivo y, por lo tanto, es ilegal, es criminal y es injustificable. España es un Estado que tiene relaciones históricas con Cuba y, al mismo tiempo, es cierto que su gobierno está desempeñando un papel en la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional
en este mundo complejo y difícil en el que nos está tocando vivir. Esta mañana mismo el presidente Sánchez decía que España es un referente en la paz y en el derecho internacional. De igual forma, es cierto que su gobierno constantemente en la Asamblea General y en las instituciones de Naciones Unidas han votado en contra de ese bloqueo, incluso cuando gobernaba el PP. El PP también se posicionaba en contra de ese bloqueo. Pero más allá de medidas generales, me gustaría saber qué medidas va a tomar su gobierno para ayudar a la población de Cuba ante el ilegal bloqueo económico y energético que están padeciendo los cubanos y cubanas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Iñárritu. Señor ministro, cuando usted quiera. Gracias, presidenta. Señoría, en este contexto geopolítico todo está conectado. Y de todos los escenarios donde se intenta imponer la ley del más fuerte y donde se están produciendo tragedias humanitarias en Ucrania, en Gaza, en Cisjordania, en Líbano, en Irán, sin duda alguna, la de Cuba es una especialmente dolorosa para España, para su gobierno y para esta política exterior, porque estamos hablando de un pueblo hermano. Cuba es un pueblo hermano y así se lo trasladé al canciller cubano cuando hace muy pocas semanas me pidió que le recibiera, así lo hice, muy pocos países del mundo lo hicieron y ya son desde entonces 2 paquetes de ayuda humanitaria urgente y habrá tantos como sea necesario que estamos enviando a Cuba. 1 millón de euros en alimentos a través del Programa Mundial de Alimentos y en material sanitario de primera urgencia a través de la Organización Panamericana de Salud y 370.000 euros en un segundo paquete con alimentos y con placas solares para paliar ese déficit energético. Y desde luego vamos a seguir, como hemos hecho reiteradamente, oponiéndonos al embargo, votando sistemáticamente en contra de las Naciones Unidas y también oponiéndonos en el seno de la comunidad iberoamericana, como hemos hecho siempre, pero más especialmente ahora que somos Secretaría Pro Tempore. Muchas gracias, señor ministro. Señor Iñárritu. Sí. Señor ministro, los compañeros y compañeras que han estado en estos últimos días en Cuba nos relatan una situación dramática. Y todos ellos señalan que hace falta especialmente energía, esto es petróleo y placas solares, que usted señalaba, pero de igual forma medicamentos y alimentos. La cuestión es que las medidas que ha anunciado usted y que esta mañana también relataba el presidente son positivas. Ahora bien, parecen insuficientes. Por eso me gustaría saber si en el plano bilateral o en el marco de la Unión Europea ustedes van a tomar otras medidas para ayudar al pueblo de Cuba. De igual forma, si van a intentar liderar una posición común a nivel internacional en contra del bloqueo. En definitiva, les invitamos a que tomen una posición más proactiva liderando la oposición al embargo. Señor Iñárritu, se le ha terminado. Señor ministro, cuando quiera. Lo hacemos ya, señoría. Yo estoy en contacto con la alta representante de la Unión Europea, también lo llevo al Consejo de Asuntos Exteriores, para liderar no solamente esa posición en contra del bloqueo, sino que la ayuda humanitaria, no solo la bilateral española, que ya lo estamos haciendo, sino también la de la Unión Europea, se dirija hacia esta situación inaceptable por la que está pasando el pueblo cubano. Y yo le puedo garantizar que todo el pueblo hermano de Cuba y todos los países del planeta saben que España va a estar siempre al lado del pueblo hermano de Cuba en esas necesidades que tiene en estos momentos para garantizar su bienestar, para garantizar la ayuda de emergencia, que vamos a estar a su lado para que sean ellos y solo ellos, libremente, el pueblo cubano, quien decida el futuro de Cuba y que en todos los sitios, en Cuba, en Ucrania, en Palestina, en Líbano, en Irán, vamos a estar siempre al lado de los civiles inocentes que están sufriendo y del derecho internacional. Muchas gracias, señor ministro. Las siguientes preguntas van dirigidas al señor ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La primera la formula la diputada doña Cayetana Álvarez de Toledo Peralta Ramos, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Gracias. Y señor Bolaños, el Parlamento no se cierra ni en tiempos de guerra. Se lo dijimos cuando la pandemia y lo reabrimos. Pero ustedes reinciden.
Usted es el ministro para el sometimiento de las Cortes. De hecho, lleva 1 año sin pisar la Comisión Constitucional. Díganos, ¿por qué Ucrania tiene presupuestos y España no? ¿Será que Zelensky es un demócrata y Sánchez lo contrario? Muchas gracias, señor Álvarez de Toledo. Señor ministro. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Álvarez de Toledo, su relación con el parlamentarismo es, bueno, pues como con casi todo, ¿no? Que si ustedes lo controlan, pues lo justifican todo, y si no lo controlan, pues todo es ilegítimo. A usted que no traigamos presupuestos a esta Cámara le parece absolutamente inaceptable, y que no se haga en Castilla y León pues le parece lo más normal del mundo. A usted incumplir la renovación constitucional del Consejo General del Poder Judicial por más de 5 años por su partido, pues le parece lo normal, y sin embargo pues no le parece tan normal que haya otras circunstancias en el parlamentarismo. Por cierto, que ustedes están incumpliendo también la Constitución ahora, no renovando los 4 magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde al Senado. Pero mire, hablemos también del parlamentarismo y de las cosas que se dicen en esta sede. Hoy el señor Feijóo ha dicho, seguramente en un ejercicio de cinismo, el tiempo lo dirá, ha dicho no a la guerra. Usted el 7 de marzo puso un tuit diciendo sí a la guerra. ¿Me puede, por favor, usted indicar los motivos que le llevan a defender el sí a la guerra? ¿Usted, con su conocido apego a la verdad, podría explicar a los españoles cuál es la posición del Partido Popular con la guerra? ¿El cínico no a la guerra del señor Feijóo o el sí a la guerra de la señora Álvarez de Toledo? Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señora diputada. Cuando usted diga sí a la guerra y deje de ser el hipócrita y el cínico. De hecho, Bolaños, el binario, guerra o paz, dice, ni ha leído a Tolstoy ni sabe quién fue ni qué hizo Churchill. Yo digo, señor Bolaños, sí a la libertad y, por tanto, sí a la derrota de una teocracia criminal. A ustedes el derecho internacional les importa un comino. Se financian con la dictadura venezolana, hacen safaris ideológicos a Cuba y engordan a los ayatolás. 30.000 asesinados, mujeres lapidadas, homosexuales también, un joven atleta campeón nacional ejecutado. Y Sánchez dice, abajo Trump, pero sí es su más vulgar imitador. Señor Bolaños, ustedes dicen no a la guerra, pero piensan sí a la guerra. Cuanta más, mejor. Es una tradición socialista. Utilizaron la guerra para llegar al poder y ahora la utilizan para no perderlo. Hablemos del 11M, sí, su tema fetiche. ¿Sabe cuál fue el gran bulo del 11M? Que el PSOE ganó en 2004 limpiamente. Cercaron nuestras sedes y politizaron una masacre para volcar las urnas. Terrorismo, guerras, danas, todo aprovecha el convento socialista. Ahora ni siquiera disimulan. Miren, diario El País. El presidente quiere aprovechar la guerra para cambiar por completo el eje de la discusión española. Usted, que es un hombre de ripios, lo entenderá mejor así. Cuanto más Hormuz, menos Adamuz. Yo sí quiero que acabe la guerra, pronto y bien. Ustedes no. Como toda secta en fase terminal, creen que el apocalipsis les salvará. Y encima se proclaman patriotas. Los que sueltan a la asesina de 14 españoles. Ni patriotas ni pacifistas. Rentistas del horror. Señor Bolaños, la cara pétrea de Sánchez en un misil iraní. Esa es la imagen de su paz. Muchas gracias, señora Álvarez de Toledo. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Álvarez de Toledo, por aclararnos que ustedes están en el sí a la guerra. Lo ha dejado usted bien clarito. En esto, mire, fíjese, le voy a decir algo. En esto creo que dice usted la verdad. Que defiende usted la guerra. Para una vez en la vida que dice usted la verdad, pues se lo reconozco abiertamente. Ha dicho usted algo tremendo, que pasa desapercibido, porque usted dice unos disparates habitualmente, pero algunos hay que señalarlos. Ha usted puesto en duda la legitimidad del triunfo del Partido Socialista en marzo de 2004. Lo ha dicho expresamente. Le ruego que rectifique inmediatamente poner en duda la democracia en nuestro país, porque de no hacerlo está usted de nuevo fomentando el bulo del 11M cuando usted dice que ese atentado terrorista lo hizo la Policía Nacional, el CNI, Rubalcaba, Zapatero, el Partido Socialista. Usted
es la mujer bulo, señor Álvarez Toledo, la mujer bulo. Y lamentablemente le tengo que decir que no ha quedado ninguna duda tras su intervención. Usted está más cerca de Trump y Netanyahu que de Pedro Sánchez. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta la formula la diputada doña Miriam Guardiola Salmerón, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Muchas gracias. Señor Bolaños, ni un solo día sin un nuevo caso de corrupción de su gobierno, de su partido y la familia de Pedro Sánchez, la mujer del presidente, el hermano del presidente, Ábalos, Koldo, Cerdán. Podría seguir la financiación ilegal del Partido Socialista, las cloacas, el caso hidrocarburos, el caso SEPI, el caso Plus Ultra, el caso Forestalia. Podríamos seguir, señor Bolaños, pero no tenemos tiempo. Mire, corrupción, por supuesto, es robar a los españoles como ustedes lo han hecho, pero corrupción también es dejar a terroristas en la calle para que ustedes se mantengan en ese sillón, señor Bolaños. Corrupción es colocar a sus amigos y afines en puestos públicos que pagamos todos los españoles. Y corrupción también es robarles, como ustedes hicieron en las primarias, a sus compañeros del Partido Socialista. Pero, señor Bolaños, eso es corrupción, pero no hay que ir más lejos. Esta misma semana todos hemos escuchado los audios en los que todo parece indicar que el Partido Socialista pagaba 20.000 euros a fontaneros para ir a por jueces y por fiscales que estaban investigando la corrupción del Partido Socialista. Pero ¿qué escándalo es este, señor Bolaños? ¿Qué escándalo es este? ¿Sabe cómo se llama eso? Cloacas. ¿Sabe cómo se llama eso? Mafia. Y el número uno de esa banda se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón. Señor Bolaños, ¿y usted como ministro de Justicia no tiene nada que decir? ¿Usted va a mirar hacia otro lado? Esto es muy grave, señor Bolaños. Pero tristemente usted dejó de ser ministro de Justicia el día que permitió los señalamientos a jueces. Y usted deja de ser ministro de Justicia todos los días cuando permiten ataques al Poder Judicial con injerencias. Las primeras, las suyas. Mire, señor Bolaños, con este lodazal de corrupción, dígame, ¿qué más relatos y cuántos relatos más nos van a contar y nos van a inventar para tapar toda esta porquería y todos estos escándalos? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Guardiola. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. No ha dejado usted ni un solo bulo por utilizar en esta antología de la mentira. Le ruego que ya que algunos pseudomedios no lo hacen, pues que usted intente contrastar alguna de las cosas que dice en sede parlamentaria. Mire, ustedes a los cuentos y nosotros a las cuentas. No vamos nunca a competir con ustedes en relatos, pero además de por razones éticas, porque no podemos competir con ustedes. Ustedes son los de esto no es una trama del PP, es una trama contra el PP. ¿Se acuerdan de aquel sacerdote al que disfrazaron para ir a la casa de su tesorero para que robara pruebas? ¿Se acuerdan del bulo del 11M? Alguna de sus compañeras, principal protagonista de aquel bulo, pues todavía aquí sentada demostrando el apego que tiene el Partido Popular a la verdad. Es decir, que todo ese bulo y todas esas falsedades y todas esas inexactitudes, pues se las dejamos a ustedes, que se revuelquen en ellas y por nosotros ningún problema. Nosotros vamos a decir que España es la economía desarrollada del mundo con mejor desempeño en el año 2025, que España está por debajo del 10% en cifra de paro, que España este año más de 2.500 millones de euros para becas y que España está casi en 22 millones de afiliados. Esto son cuentas, lo suyo, cuentos. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señora Guardiola. Habló de bulos y de cuentos el bulócrata mayor del reino. Miren, como una imagen vale más que 1000 palabras, se la voy a enseñar. Aquí aparece el señor Ábalos, el señor Salazar, el señor Cerdán y un señor que se parece a usted, señor Bolaños. Es usted, señor Bolaños. ¿Me quiere explicar qué hacía el Ministerio de Justicia con 2 presuntos delincuentes? ¿O me va a decir que hablaban de ética y garantías, esa comisión fantasma que decía que usted presidía, señor Bolaños? Mire, usted sabe perfectamente que es un cartucho quemado, que es un juguete roto como la señora Montero, el señor Torres o el señor López. La diferencia entre ellos y usted, señor Bolaños, es que Pedro Sánchez no lo quiere ni como candidato. Así que yo de usted me pensaría si merece la pena lavarle los trapos sucios de Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez ya ha visto cómo deja tirado a la señora Montero, porque Pedro Sánchez no tiene compañeros, tiene vasallos. Muchas gracias, señora Guardiola. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Mire, quizá la noticia política del día es que hoy esa unión en lo universal que tienen el Partido Popular y Vox se materializa en Extremadura.
Hoy el Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo para gobernar de la manita en Extremadura. Hoy el Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo para llevar a cabo y conformar un gobierno reaccionario a favor de los poderosos, a favor de la guerra y a favor de los machistas. Con su pan se lo coman. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta, por favor, silencio. La formula la diputada doña María José Rodríguez de Millán Parro, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra, cuando quiera. Muchas gracias, señor ministro. ¿Qué entienden ustedes por progreso? Muchas gracias, señor ministro, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Pues mira, lo que entendemos nosotros por progreso seguro que no es lo que entienden ustedes. Hoy su líder, el líder de la ultraderechita valiente, ha salido por patas. Pide muchos debates al presidente del Gobierno, pero nunca se queda a escucharlos. Un héroe. ¿Tiene algo mejor que hacer el líder de la ultraderechita valiente que estar en un debate donde se habla de la guerra de Irán? ¿Qué estaba? ¿Purgando críticos? ¿Expulsando antiguos dirigentes de Vox porque denuncian sus corruptelas? Y viene usted aquí a preguntarme a mí de progreso. Si el problema no es el progreso de nuestro país, el problema es que cuando entra Vox, el único progreso que ustedes entienden es el propio, el de enriquecerse a costa de las clases medias y las clases trabajadoras en nuestro país. Dígame, ¿es cierto que el principal asesor de su partido ha percibido 1,3 millones de euros a razón de 23.000 euros al mes? Dígame, ¿es verdad que hay más de 600.000 euros que han percibido profesionales independientes en Vox? Dígame, ¿ha habido una fundación de Vox, Disenso, que ha trasladado millones de euros a las cuentas del señor Abascal? Dígame, ¿el señor Abascal tiene 3 sueldos? ¿Cómo pueden ustedes hablar de progreso? De verdad, mire, haga usted el favor de no engañar a las clases trabajadoras y clases medias en este país, porque ustedes se lo están llevando crudo a costa de los trabajadores de este país. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señora diputada, cuando quiera. Muchas gracias, señor ministro. Usted, como ministro de Justicia, debería saber que el que acusa debe probar y esperamos impacientes sus pruebas sobre lo que usted está aquí afirmando. Le he preguntado sobre lo que ustedes entienden por progreso, porque ustedes vienen aquí semanalmente con la cantinela de que a los españoles les va muy bien y resulta que tenemos a miles de familias españolas que hoy, ahora, tienen que elegir entre llenar el depósito o llenar la nevera. Y ese es su modelo, el de la precariedad, el del colapso de los servicios públicos y el de la corrupción. Y eso es lo que están viviendo los españoles, a los que, por ejemplo, ustedes están expulsando de la sanidad pública, forzándoles a contratar seguros privados porque su sistema no les está atendiendo. ¿Usted cree que los españoles quieren gastarse el dinero en esto en lugar de gastárselo en las terrazas o en los hoteles, como usted decía la semana pasada? ¿Usted cree que el progreso es tener que esperar 126 días a una operación, mientras el Gobierno se gasta el dinero en abrir ventanillas de la Seguridad Social para acelerar la regularización de miles de inmigrantes ilegales? ¿Son buenas unas políticas que hacen que hoy los españoles paguemos un 22% más en alimentos básicos, que hacen que los españoles seamos un 18% más pobres que el resto de los europeos o que hacen que los jóvenes sufran un paro estructural del 25%? Y esto no es ninguna opinión, estos son datos objetivos de la OCDE. Y ahora le invito a que usted vaya a TikTok, que es donde usted se ríe de los españoles, a decirlo. Pero la realidad es esta, y es que hay unos pocos que cada vez viven mejor y hay una inmensa mayoría de españoles que cada vez tienen más dificultades para ahorrar, para tener hijos o para comprarse una casa. Esa es la ley del más fuerte y es la que está instaurando el Partido Socialista, la trituradora de las clases medias y trabajadoras de España y el responsable de una inmigración masiva absolutamente insoportable. Y el resultado es una sociedad donde impera la desigualdad y la precariedad. Por eso, su no a la guerra es una gran mentira que aprovechan para traer aquí un decreto que lo único que hace es poner parches a la ruina estructural de España y para que le pongan la cara de Pedro Sánchez a los misiles. La guerra se la han declarado ustedes a los españoles, cuando de lo que se trata más bien es de estar y de trabajar a favor de la paz de los trabajadores, de los autónomos, de las familias y de los jóvenes que necesitan vivir con seguridad, y también a favor de la paz de las familias de las víctimas del terrorismo, que están viendo cómo ustedes están soltando a sus asesinos. Con nosotros los españoles serán lo primero en la sanidad, en la vivienda y en todos los servicios públicos. Ustedes, en cambio, les han traicionado y han abandonado a quienes más lo necesitan. Muchas gracias, señora Rodríguez de Millán. Señor ministro, cuando quiera.
Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Millán, por promocionar mi TikTok. No sabía que era usted seguidora mía, se lo agradezco mucho. No todas las decisiones que tome usted van a ser todas erróneas. Me pide usted pruebas de lo que estoy diciendo, pues le voy a decir cuáles son mis pruebas. Declaraciones testificales de dirigentes de Vox, del señor Ortega Smith, del señor Iván Espinosa Los Monteros, del señor Gallardo, de la señora Monasterio, que son los que dicen que ustedes se lo están llevando crudo a costa de las clases trabajadoras y medias de este país. Y, escuchando su respuesta, pues ya no hay ninguna duda. Efectivamente, ustedes se lo están llevando crudo, a costa de los trabajadores de este país y de las clases medias, engañando a quien se deje engañar. Pero ya no engañan ustedes a nadie. Gracias. Señor Robles López, le llamo la atención. Le llamo al orden. Vamos a pasar a las siguientes preguntas. Va dirigida al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. La formula el diputado don Eduardo Carazo Hermoso, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Gracias, presidenta. Señor Puente, el caos ferroviario continúa en nuestro país. Si vas a Asturias o al País Vasco, llegas tarde. Si vas a Barcelona, tardas 25 minutos más que hace un año. Y si quieres ir a Málaga en tren directamente, no vas. Señor Puente, yo sé que le cuesta, pero empatice un poco. Usted y yo somos de Valladolid. ¿Se imagina cerrar la conexión por tren con Madrid durante la Semana Santa? Lo que eso supondría: hoteles perdiendo reservas, mesas vacías en bares y restaurantes, empleos destruidos. Pues eso es exactamente lo que está pasando en Málaga. Incluso aunque hubiera algún avance en los próximos días, la temporada está ya perdida. ¿Y usted qué hace, ministro? Chistes en redes e insultar a la oposición y a los periodistas que preguntan como si quisiera poner a prueba la herramienta del odio con H de Pedro Sánchez. Porque aunque tras los accidentes en los que fallecieron 47 personas por un mantenimiento negligente se puso la careta de cordero degollado, ya se le ha caído y seguimos conociendo sus mentiras. Con todo lo que hemos visto ya podemos llamarle Óscar Miente. Sabemos que ocultan información sobre las auscultaciones con ultrasonidos en Adamuz. Óscar Miente. Sabemos que han retirado materiales sin comunicarlo a la jueza. Óscar Miente. Sabemos que la Fiscalía Europea está investigando irregularidades. Óscar Miente. Los españoles lo saben y a lo mejor por eso usted casi no ha pisado la calle en la campaña de nuestra tierra, de Castilla y León. Por todo ello le pregunto, ¿está usted haciendo su trabajo? Y le recuerdo que es usted ministro de Transportes, no el community manager del Partido Socialista. Muchas gracias, señor Carazo. Señor ministro, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Pues, señor Carazo, menos mal que he pisado poco por mi tierra, porque de los dos procuradores que ha subido el Partido Socialista en Castilla y León, uno ha sido en la provincia de Valladolid. Fíjese, la pregunta que me hace, si llego a pisar un poco más, la pregunta que me hace el señor Carazo es si estoy haciendo mi trabajo. Pues mire, sí, yo hago mi trabajo 7 días a la semana. Es verdad, en favor del interés público. Es verdad que tengo una segunda actividad que consiste en dedicarme a desmentir los bulos que ustedes lanzan y sus terminales mediáticas sobre mi labor de gobierno o de mis compañeros de gabinete. Y es verdad que han elegido ustedes bien a la hora de hacer la pregunta, porque a la hora de hacer bulos es usted genuino y también diría que un tanto peculiar. Usted ha traído a esta sede parlamentaria una pregunta en forma de bulo. Usted preguntó al señor ministro Marlaska que cuáles habían sido sus gastos de hotel en la ceremonia de los Goya en Valladolid, a la que ni siquiera asistió. Ese es usted, señor Carazo. Ese es el trabajo que usted hace y usted es el que me pregunta a mí cómo hago mi trabajo. Usted solo tiene que hacer preguntas y ni siquiera es capaz de hacerlas bien. ¿Sabe cómo calificó usted esa pregunta, ese bulo? Lo calificó de errata. Errata es el trabajo constante del Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señor Carazo, cuando quiera. Sí, a lo mejor han subido un procurador en Valladolid porque no ha ido usted mucho, señor Puente. Pero mire, en los segundos que me quedan, quiero ceder la palabra a las víctimas de Adamuz, ya que usted se niega a escucharlas. El viernes en Huelva miles de personas marcharon bajo la lluvia sin que ningún representante de su gobierno les acompañara pidiendo verdad y justicia. Y dijeron esto: el 18 de enero a todos nosotros nos cambió la vida en apenas unos segundos. Familias enteras que venían de opositar, de trabajar, del teatro, vieron sus vidas destrozadas en un instante. Hoy estamos aquí para pedir verdad, porque la verdad es necesaria para que algo así no vuelva a ocurrir jamás, con una investigación limpia e imparcial. Y justicia, porque se tienen que asumir responsabilidades, tanto penales como políticas. Escúcheles, señor Puente, y dimita de una vez.
Muchas gracias, señor Carazo. Señor ministro. Creo haber escuchado en esta sesión hace no mucho, unos minutos, a un diputado del Partido Popular acusando a la señora Montero de utilizar el dolor de las víctimas. Y poquito después sale el señor Carazo con el tema de Adamuz, echándome encima a las víctimas. Le voy a dar un dato. No se altere la grada de animación, han estado ustedes muy bajitos hoy en este debate, no se alteren ustedes. Mire, me habla usted de las víctimas de Adamuz. Yo me he reunido con las víctimas de Adamuz apenas antes de 2 meses del transcurso del accidente. La señora Pastor no se reunió en 5 años con las víctimas de Angrois. Tuvo que cambiar del ministerio a la presidencia del Congreso para reunirse con las víctimas. Dejen ustedes de utilizar a las víctimas. Las víctimas reclaman verdad, por supuesto, y verdad es la que les tenemos que proporcionar, no utilización miserable de su memoria. Dejen ustedes trabajar a los tribunales. Nosotros colaboraremos con ellos, no como hicieron ustedes en cada ocasión en las que ha sucedido una desgracia en este país y ustedes se han dedicado a la destrucción de pruebas, es así, de verdad, y a no colaborar con la justicia. Dejen de utilizar a las víctimas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. La siguiente pregunta va dirigida al señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. La formula el diputado don Isidre Gavín i Valls, del grup parlamentari Junts per Catalunya, que té la paraula. En quins temes està treballant el seu ministeri per millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses agràries i ramaderes? Moltes gràcies, senyor Gavín. Señor ministro. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señor Gavín, si su agenda lo permite, le sugiero vaya usted y visite el Salón Alimentaria que tiene lugar en este mismo momento en Barcelona. Así podrá usted estar orgulloso de que España es una potencia agroalimentaria, de la cual, por cierto, Cataluña es un pilar fundamental. Y si tenemos en cuenta los datos de renta y de producción que nos proporciona Eurostat o los de exportaciones agroalimentarias, confirman evidentemente esa situación. Y producir no es fácil para un agricultor, para un ganadero, para un pescador, para la industria agroalimentaria. Por eso tenemos mecanismos de atenuación de los riesgos. Son la política agrícola común, son los seguros agrarios, son las ayudas de Estado. Por ejemplo, este Gobierno, desde que soy ministro, en el año 2018 ha superado los 8.000 millones de euros de apoyo a agricultores, ganaderos y pescadores, y efectivamente la competitividad está basada en la seguridad, está basada en la calidad y en la innovación. Y por eso todas las inversiones que llevamos a cabo en materia de digitalización, de modernización del regadío, de las nuevas técnicas de edición genómica, son instrumentos que ponemos al servicio de esa competitividad. Yo creo que el resultado está ahí y, sinceramente, el sector lo aprecia. Muchas gracias, señor ministro. Senyor Gavín. Gràcies. Jo no vull parlar de les mesures per la guerra, que són totalment imprescindibles i extraordinàries. El que vull parlar és que els petits pagesos, ministre, i ramaders tenen cada dia una guerra de supervivència. I són precisament els que viuen a aquelles zones del territori que tenen despoblació, que gestionen el territori i que eviten incendis, o pagesos o foc. I no em surtin grans xifres, que és el que fa sempre, macroeconòmiques, perquè tothom sabem que al darrere d'això el que amaga és una realitat, l'envelliment de la pagesia, la manca de relleu de joves, la penetració de fons d'inversió en aquelles explotacions que no tenen continuïtat i la manca de rentabilitat econòmica de les petites explotacions, que és la mare dels ous. I el seu ministeri què fa per ajudar-los? Miri, durant 18 anys, les comunitats de regants han hagut de pagar el terme de potència elèctrica al preu dels mesos d'alta demanda, quan reguen, molt més cara. També els mesos que no reguen. Ho hem resolt amb una esmena de Junts a la llei de malbaratament alimentari. La mateixa llei on vostès imposaven un nivell de burocràcia i exigències administratives totalment insuportables per les petites i mitjanes explotacions. També ho vam resoldre amb una esmena de Junts per Catalunya. I tantes coses que estan pendents de resoldre i que fa anys i que vostès no mouen un dit. Vostè sap el greu perjudici en prestacions socials que tenen pagesos des de l'aprovació del Real Decret 13/2022 de nou sistema de cotització? Vostè
vostès no van donar suport a les petites plantes de purins en trànsit cap a plantes de biogàs, el gasoil professional, una major implicació en projectes de modernització, sí, però amb diners, no amb préstecs, reduir la burocràcia, eliminar l'IVA de les inversions en comunitats de regants o reduir l'IBI d'edificacions agràries o de les basses de reg. En aquests casos i molts altres hi ha propostes de Junts que vostès poden votar si volen resoldre aquests temes. No sé a què dedica el seu temps, a banda d'inaugurar fires com Alimentària i altres, està clar, però té clar que la seva prioritat hauria de ser prendre iniciatives per millorar la competitivitat del sector? A mi em sembla que no. I si no ho té clar, com la premsa diu que el promocionen per anar a la FAO, doncs potser millor que se n'hi vagi. Moltes gràcies, senyor Gavín. Senyor ministro. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señor Gavín, su análisis no cuadra, sinceramente. Se lo digo con todo respeto y con toda la amistad. Pero es que además de todo lo que he indicado anteriormente, hemos fortalecido la capacidad negociadora de agricultores, ganaderos y de pescadores a través de la ley de cadena alimentaria y también reforzando la posición de las cooperativas. A mí me gustaría que la próxima vez que se vote en esta Cámara la Agencia Estatal de Control de la Cadena Alimentaria, ustedes la apoyen, porque será sin duda un gran instrumento para todos nuestros agricultores y ganaderos. Pero el pasado viernes aprobamos un paquete realmente impresionante, 877 millones de euros para ayudar a agricultores, ganaderos y pescadores. Y ahora la pregunta es, ¿el Gobierno ha cumplido? ¿Va a cumplir el Partido Popular? ¿Van a ustedes a votar a favor de agricultores, ganaderos? Señor ministro, sería terminada. La siguiente pregunta va dirigida a la señora ministra de Vivienda y Agenda Urbana. La formula el diputado don Sergio Sayas López, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Señora ministra, ¿cree que los españoles están satisfechos con sus políticas de vivienda? Muchas gracias, señor Sayas. Señora ministra, cuando quiera. Gracias, señoría. Señor Sayas, creo que podríamos estar mucho mejor si ustedes, en lugar de estar boicoteando, estuvieran cumpliendo y atendiendo las competencias allí donde las tienen encomendadas para facilitar que la gente tenga derecho a una vivienda digna. Muchas gracias, señora ministra. Señor Sayas. Decía la semana pasada el señor Rufián que o solucionan el problema de la vivienda o no habrá izquierda que valga. Y yo me pregunto, ¿pero cuántos años necesitan para darse cuenta de que la izquierda no vale? Porque llevan 8 años gobernando este país. ¿Quiere saber lo que piensan todos esos que tienen que vivir hasta los 40 años en casa de sus padres porque no pueden pagar un alquiler? ¿O los que ven cómo los precios de la vivienda han alcanzado récords históricos en todas las provincias de España? Pues lo que piensan es que la izquierda que nos gobierna es una estafa, que ha desertado de las políticas progresistas para abanderar la corrupción, las prácticas mafiosas, el machismo, la prostitución, el clientelismo y las puertas giratorias. Y todo eso pagado con dinero público. Una izquierda hipócrita que se dedica a pisar alfombra roja mientras los que dice representar no pueden poner un pie en un piso porque no pueden pagar el alquiler. Una izquierda hipócrita que viaja en business mientras los que dice representar tienen que vivir en habitaciones que muchas veces son un zulo y pagan por ese zulo lo mismo que pagaban por el piso entero antes de que esta izquierda les gobernara. Una izquierda hipócrita que se dedica a enchufar a maridos, a mujeres, a novias, a novios y alguna que otra sobrina en puestos públicos y privados mientras los que dice representar no pueden llegar a final de mes. Esa es la izquierda que nos gobierna. Y por si fuera poco, tenemos que asistir al bochorno de un gobierno a garrotazos como el que vimos la semana pasada para aprobar un decreto que saben que no se va a ratificar en este Parlamento. Y lo saben porque este Parlamento les ha dicho ya que basta de sectarismo, que basta de intervencionismo y sobre todo que basta de incompetencia. Y claro que la gente se ha hartado ya de esa izquierda bolivariana. ¿Y sabe lo que pasa? Que cada vez que se abre una urna en este país, lo que se certifica es
que queda menos para el final de la izquierda. Hagan el favor de poner las urnas en toda España y permitan a este país tener un futuro de ilusión y de esperanza de la mano del Partido Popular. Muchas gracias, señor Sayas. Señora ministra, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Mire, señor Sayas, escucharle a usted hablar de hipocresía y sectarismo al tráfuga. Podría decirle tantas cosas, me las pide el cuerpo, pero yo pienso sobre todo en la gente que necesita una vivienda y que sufre el problema, a lo que usted apenas le ha dedicado unos segundos. Y vamos a hablar no de incompetencias, sino de competencias, señor Sayas. En su pregunta usted me preguntaba qué ofrece el Gobierno de España para solucionar el problema de la vivienda. Y le voy a hablar de ello y de lo que ustedes no hacen para conseguirlo. El Gobierno de España está poniendo todos los recursos económicos para ampliar el parque público de vivienda en nuestro país. Miles y miles de millones de euros. ¿Y qué hacen ustedes, señorías? Vivienda protegida, sí, alguna vez, pero no para siempre y no para todos, para los suyos, como en Alicante, con el escándalo de las viviendas de Alicante, o como hacen en Sevilla, con vivienda protegida de 350.000 euros que podrá descalificarse en apenas 7 años para que sus amiguetes la vendan a 700.000. ¿Es esto lo que usted quiere ofrecer a los españoles? No. Esto es lo que ustedes hacen en cada comunidad autónoma donde tienen la responsabilidad de gobierno. ¿Qué dice su jefe? ¿Le gusta esto de que se repartan las viviendas protegidas entre los suyos? ¿Le gusta al señor Feijóo que con el dinero de todos se lo queden unos pocos? ¿Le gusta al señor Feijóo que el esfuerzo que estamos haciendo millonario, en lugar de repartirse para la gente que necesita una casa, se lo queden unos pocos? ¿Le gusta al señor Feijóo que en Sevilla una vivienda protegida cueste 350.000 euros? A mí no me gusta. Como no me gusta, señor Feijóo, que después de que este Parlamento haya aprobado una ley que permite congelar los alquileres, ni Moreno Bonilla, ni Ayuso, ni Azcón la quieran poner en marcha para evitar que los salarios se los coma el alquiler. Y como no me gusta, no sé, a usted, señor Feijóo, si a usted le gusta que en lugar de perseguir los 22.000 pisos turísticos ilegales que este Gobierno ha permitido identificar en Andalucía, el señor Moreno Bonilla, en lugar de perseguir esa ilegalidad, poner inspectores, lo que hace es recurrir a esa norma que ha permitido poner en evidencia esa ilegalidad y que en esos pisos, en lugar de estar campando a sus anchas los turistas, estuvieran viviendo andaluces y andaluzas que lo necesitan. En esto consisten nuestras políticas y esto... Señora ministra, sería terminar. Muchas gracias, señora ministra. Las siguientes preguntas van dirigidas a la señora ministra de Sanidad. La primera la formula la diputada doña Carmen Funes de Gregorio, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Gracias, presidenta. Miren, qué lástima que se haya ido la vicepresidenta del Gobierno, donde nos anunciaba en la mañana de hoy que su campaña electoral va a ir de un referéndum entre sanidad en Andalucía, porque hubiese tenido la oportunidad, si se hubiese quedado, de escucharme y explicarle que esta misma mañana el presidente de la Junta de Andalucía y el consejero de Sanidad ha firmado un acuerdo con todos los sindicatos del ámbito sanitario, actualizando la carrera profesional y beneficiando a 130.000 profesionales. Y ahora sí, señora ministra, ¿está usted a la altura de sus responsabilidades? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Funes. Señora ministra, cuando quiera. Señora Funes, hoy ha firmado, pues ya va 7 años tarde el señor Moreno Bonilla. Ya va tarde el señor Moreno Bonilla. Mire, en 2 años, señora Funes, desde que estoy a cargo del Ministerio de Sanidad, he llevado al Consejo de Ministros más iniciativas por la sanidad pública que lo que ustedes hicieron en 7 años con el gobierno del señor M. Rajoy. Y sí, claro que considero que está a la altura de mis responsabilidades. Es recuperar la universalidad que ustedes eliminaron, que es garantizar el aborto que ustedes impiden en las comunidades en las que gobiernan, y es reforzar la sanidad pública que ustedes recortan y privatizan. Y también es proteger el derecho a la vivienda que ustedes imposibilitan. Así que sí, estoy muy a la altura de las responsabilidades. Muchas gracias, señora ministra. Señora Funes.
Pues mire, señora ministra, creo que los profesionales sanitarios, especialmente los facultativos, no piensan lo mismo. Porque una cosa es ocupar un cargo y otra es estar a la altura de sus responsabilidades. Y usted se ha elegido precisamente no estar a la altura de la responsabilidad como ministra. Una ministra no está para crear problemas, sino para solucionarlos. Y una ministra, sobre todo, no está para atacar a los profesionales, sino para trabajar y dialogar con ellos. Solo hay que hacer un balance de las declaraciones públicas que ha hecho en los últimos días, desde que empezaron las huelgas hace ya 9 meses. Sus últimas declaraciones lo que ha dicho es que ha atacado y ha insultado a los médicos diciéndoles que ha hecho a los pacientes rehenes, que han tomado a los pacientes como rehenes. Eso lo dijo hace unos días. Y mire, los profesionales sanitarios y los médicos no toman a los pacientes como rehenes, sino se dedican a curarles y a cuidarles. Aquí el único rehén, señora ministra, es la sanidad. Es rehén de su mala gestión y de su sectarismo. Señorías, estamos tan solo a unos días de que la ministra empiece a referirse a los médicos como médicos y como fachas con bata. Estamos solo a unos días. Y ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿Dónde han quedado los pacientes en su huelga, señora ministra? Porque lo que a nosotros nos preocupa son esos pacientes que, como nos decían las plataformas y organizaciones de pacientes, han visto cómo sus citas eran canceladas. 1,5 millones. Detrás de esa cancelación no son cifras, son personas, especialmente enfermos, que han visto cómo sus pruebas se aplazaban, que han visto cómo no había tratamientos. Y en sanidad, aplazar es llegar tarde, y ese llegar tarde estará en su balance. Señora Funes, le ha terminado el tiempo. Muchas gracias. Señora ministra, cuando quiera. Mire, señora Funes, señores del Partido Popular, yo entiendo que ser del Partido Popular es muy complicado en estas épocas, es incluso en algunos momentos incómodo y moral, es levantarse por la mañana defendiendo un genocidio en el que se han asesinado 20.000 niños, es merendar por la tarde defendiendo una guerra injusta y legal solo porque el gobierno de tu país es un faro moral con el no a la guerra, es colocarse del lado siempre de quienes operan en contra de los intereses de ese país, ya sea lamiendo las botas de Trump, ya sea apuntándose al carro del primer fondo buitre que pasa por delante, que está vendiendo nuestra sanidad, nuestras universidades o nuestras viviendas. Y cómo no, en este carrusel de hipocresía, cómo no podíamos esperar esa defensa falsa y torticera de la sanidad pública y de los profesionales que ahora tienen. Pero, señores del Partido Popular, si ustedes han perpetrado los mayores recortes en la sanidad pública, ustedes han perpetrado las mayores privatizaciones y los mayores desmantelamientos, usted que habla de pacientes, ustedes que defienden que 5.600 millones vayan a Quirón antes de que vayan a las listas de espera y a pagar bien a los médicos, ustedes que defienden que se disminuyan los impuestos a los millonarios en Andalucía antes de que vayan a fortalecer los programas de cribado de cáncer de mama. ¿Qué me está contando? Y mire, el Estatuto Marco que nos ha traído hasta aquí es el Estatuto Marco que firmó el señor Aznar hace 23 años. 23 años ustedes sin decir absolutamente ni mu. Y ustedes están aprovechando el malestar legítimo de los profesionales que creó aquella ley para usarlo como arma arrojadiza contra el gobierno progresista una vez más. Y mire, si quieren hablar ustedes de salud, hablen de la principal preocupación que tienen los españoles en este país, que es la vivienda. ¿Qué van a hacer, señorías del Partido Popular, cuando traigamos el Real Decreto de la prórroga de los alquileres? ¿Qué van a hacer? ¿Ponerse del lado de las familias o ponerse del lado de los especuladores? Ya le digo lo que van a hacer, porque defender la vivienda es defender la salud, es defender la justicia y es defender la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. La siguiente pregunta se la formula el diputado don Joseba Andogni Aguirrechea Urristi, del Grupo Parlamentario Vasco PNV, que tiene la palabra. Cuando quiera. Señora ministra, quiero trasladarle nuestra enorme preocupación por las graves consecuencias que está teniendo en el sistema de salud la huelga de los médicos. Lo hago a diferencia de otro grupo de mi país que parece que con este tema no le quiere molestar mucho a usted. Muy guerreros en Euskadi, muy suavecitos en Madrid. Estamos ante un conflicto de origen estrictamente estatal, pero cuyos efectos recaen directamente sobre los servicios sanitarios autonómicos. No sobre usted, y en última instancia recaen sobre los pacientes. Durante las últimas semanas Euskadi ha sufrido un impacto notable, miles de consultas suspendidas, cientos de cirugías canceladas y un volumen creciente de pruebas diagnósticas retrasadas.
Su inmovilidad la pagamos nosotros. Se lo pregunté en la comparecencia la semana pasada y le vuelvo a reiterar la misma pregunta. ¿Qué va a hacer usted para que esta huelga no se eternice? Muchas gracias, señora Aguirrechea. Señora ministra. Muchas gracias, señora Aguirrechea. Mire, tenemos una preocupación compartida. Hemos hecho todo lo posible para que no se materializaran esas guardias. Eso significa que nos hemos reunido 60 veces con el ámbito donde están representados los legítimos representantes de los trabajadores, también los representantes de los médicos, comisiones, UGT, CESIF, SATSE. Entiendo que ustedes, como buenos demócratas, entenderán que esos acuerdos a los que hemos llegado con el ámbito de la profesión son tan válidos como cualquier otro. Nos hemos reunido además 25 veces con los sindicatos de los comités de huelga, ya se lo conté en la comisión. El Estatuto Marco pone límites a los abusos que perpetró el Estatuto Marco de hace 23 años. Y usted decía, esto es un conflicto netamente estatal. No. Lo siento mucho, no es un conflicto netamente estatal. Cuando hablamos de las condiciones laborales, el Estatuto Marco pone los límites y pone las normas, pero quien pone las condiciones laborales son las comunidades autónomas. Y ustedes son unos firmes defensores de la descentralización, ustedes son unos firmes defensores de las competencias. A nosotros, en la mesa de negociación, nos han llegado a decir que tenemos que invadir las competencias, que tenemos que invadir sus competencias, que tenemos que decir cómo tienen que organizarse, cómo tienen que organizar las plantillas y cómo tienen que retribuir a los médicos. Y eso no lo vamos a hacer. No vamos a invadir competencias y no nos vamos a saltar la ley. Y seguiremos dialogando todas las veces que haga falta, pero eso sí, con lealtad a los acuerdos, porque lo que no puede ser es que lleguemos a acuerdos en los cuales hay una desescalada del conflicto y la otra parte no cumpla. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Señora Aguirrechea, cuando quiera. Está muy bien, señora ministra, que solo me hable de un lado, porque la raíz del problema es una clara incapacidad por parte del Ministerio de establecer un nuevo estatuto marco incluyente, en la que a nuestro entender no ha habido una negociación real con los profesionales y tampoco participación efectiva de las comunidades autónomas. Desde Euskadi hemos actuado con responsabilidad institucional y hemos defendido el diálogo como única vía de solución. El consejero de Salud de Euskadi, junto con la de Canarias y la de la Castilla-La Mancha, le propusieron una mediación independiente, una herramienta habitual en conflictos complejos. Pues antes de que la carta llegara a su despacho, usted la rechazó, diciendo que no hacía falta. Pues bien, seguimos sin resolver nada. Es necesario un estatuto marco que incluya y reconozca la especificidad del trabajo médico, que incorpore un marco laboral estable, con una memoria económica obligatoria y capacidad de adaptación autonómica. Todo ello con la prioridad absoluta de evitar más daño ya a los pacientes. Y pensaba que me volvería a decir lo de Asturias, lo de la participación de las comunidades autónomas, que pueden hacer más, evidentemente. Pero en cualquier caso, yo le digo que no achaque a las comunidades autónomas que hagan cosas que, por ejemplo, en Euskadi ya están superadas y ya las tenemos negociadas. Es más, usted la semana pasada me ponía el ejemplo de Asturias y los médicos asturianos han salido todavía con más fuerza a la huelga. Señora ministra, corresponde al Ministerio asumir su responsabilidad. No puede delegarla ni diluirla. Debe escuchar, rectificar y abrir una nueva vía de acuerdo. Este grupo y las instituciones vascas seguirán actuando con rigor y con compromiso. Señora Aguirrechea. Muchas gracias. Señora ministra. Escuchar, dialogar, es lo que hemos hecho, en lo que le digo, más de 80 reuniones. Ustedes me hablaban de una mediación. Es que esa mediación también la intentamos en el Foro de la Profesión Médica, por cierto. Le hace un artículo que ha salido en El País de una de las personas que estaba presente en esos acuerdos y en esas negociaciones. Y mire, el consejero vasco dijo hace poco, tenemos médicos suficientes para quitar las guardias de 24 horas. Háganlo. Háganlo, porque el Estatuto Marco pone los límites, pone la partitura, pero la música la tienen que poner ustedes. Háganlo, quiten las guardias de 24 horas. El Estatuto Marco dice fin a las guardias de 24 horas. ¿Quieren los servicios guardias de 12, de 10, de 8 o de 17? Lo pueden hacer. Lo pueden hacer porque ustedes tienen plenas competencias. ¿Sabe lo que pasa? Que para que un facultativo o un profesional pueda hacer una guardia de 12 horas, de 10 o de 8, lo que necesita es plantilla. El único requisito que se necesita para mejorar las condiciones laborales es la plantilla. Y la plantilla es competencia de las comunidades autónomas. Así que sí, vamos a seguir dialogando, pero necesitamos que todos rememos en la misma dirección. Gracias. Muchas gracias, señora ministra. La última pregunta va dirigida al señor ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. La formula la diputada doña Ione Belarra Urteaga, del Grupo Parlamentario Mixto, que tiene la palabra cuando quiera.
Gracias, presidenta. Ministro, ¿qué va a hacer el Gobierno para terminar con los abusos a la temporalidad cometidos contra los trabajadores y trabajadoras de la Administración pública? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Belarra. Señor ministro, cuando quiera. Gracias, señora Belarra. Hicimos una ley en 2021, este era parte del Gobierno, una ley para acabar con esa precariedad de los interinos. Hemos estabilizado 400.000 plazas, 100.000 más de las que habíamos comprometido con Bruselas, y el Congreso de los Diputados tiene encima de la mesa una ley de función pública con enmiendas transaccionales con los grupos. Yo espero y deseo y confío que este Congreso sea capaz de sacar adelante esa ley. De verdad que nos preocupa. Estamos dando calidad, hay muchos más empleados públicos con mejores condiciones salariales y también con mejores condiciones laborales, pero para lo que usted me plantea, además de la ley que se hizo en el 21, además de la estabilización de plazas, faltaría aprobar también esa ley que está en el Congreso. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señora Belarra, cuando quiera. Gracias. Yo hoy quiero preguntarle a usted, a sus señorías, a las personas que quizás nos están viendo ahí fuera, ¿cuál piensan ustedes que es la empresa española que más abusos laborales ha cometido? Quizás Mercadona, El Corte Inglés, una cadena hotelera. Pues no. La empresa que más abusos laborales ha cometido es la Administración pública. El Estado lleva años siendo investigado y siendo sancionado por las autoridades europeas por los abusos en la temporalidad, por tener a cientos de miles de personas en nuestro país encadenando contratos temporales año tras año en fraude de ley y sosteniendo funciones estructurales de lo público. La cosa ha llegado tan lejos que la Comisión Europea nos ha abierto un procedimiento sancionador en el año 2015 y en julio de 2025 se nos ha bloqueado el acceso a 600 millones de euros de fondos europeos precisamente por no resolver esta temporalidad. Y yo, ministro, creo que ustedes no han entendido del todo bien el fondo de esta cuestión. No se trata de plazas, ministro, se trata de personas. Personas como María, una enfermera del SERMAS que lleva 15 años encadenando contratos temporales. Se trata de Encarnación, que lleva 20 años trabajando temporalmente en la ITV. Se trata de Pablo, que lleva décadas trabajando en la Administración General del Estado con contratos temporales. No se trata solo de reducir la temporalidad, se trata de consolidar las plazas de esas personas que son las que han sufrido el abuso y al que hay que repararles ese abuso. Se lo pido. Hable con la señora Montero, que ha salido corriendo, imagino que no está muy orgullosa de la gestión de este tema. Hable con ella, que resuelva este tema antes de marcharse a Andalucía, porque si no, le garantizo que los votos de Podemos a la Ley de Función Pública solo van a estar si se garantiza fijeza ya. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Belarra. Señor ministro, cuando Belarra, sin ánimo de alimentar muchas polémicas, me gustaría que mantuviera usted la misma posición que mantenía cuando estaba en el Gobierno, era ministra del Gobierno de España. Insisto, cuando había este problema y cuando se lleva negociando durante muchos años, sí, y se ha negociado con Bruselas, se acordaron básicamente dos cosas. Una reforma legal que se hizo con el Gobierno, usted era ministra y yo no, y yo defiendo esa ley, que se acordó y que se aprobó en este Parlamento para avanzar en estabilidad en el empleo público, y dos, se adquirió un compromiso de que, como digo, se estabilizaran 300.000 plazas. Se han estabilizado 400.000 y además de eso se ha hecho las mayores ofertas de empleo en público de la historia. Usted lo sabe, usted también estaba en el Gobierno y se ha seguido haciendo mucho más empleo público. Por cierto, hace tan solo un mes y medio, un acuerdo con todos los sindicatos, con todos, precisamente para mejorar la calidad del empleo de los funcionarios públicos. Por lo tanto, hoy en España hay muchos más funcionarios públicos, mucho mejor remunerados y en mejores condiciones. Esa es la verdad, señora Belarra. Y es verdad que arrastramos un problema crónico en nuestro país, es verdad. El problema está, digámoslo todo, porque si no lo decimos todo, no estaremos contando la verdad, sobre todo en las comunidades autónomas, por la naturaleza del personal que tienen, porque sobre todo desarrollan la sanidad y la educación, y por darle algún dato más concreto, le voy a decir que con las medidas que ha hecho este Gobierno incluso cuando estaba usted dentro, se ha reducido la temporalidad en la Administración General del Estado al 4%, señora Belarra, al 4% en la Administración General del Estado, frente a un 38,6% de las entidades locales y 38,8% de las comunidades autónomas. Y con esto no las culpo a ellas, que por cierto también hemos estado negociando con ellas en conferencia sectorial. Por lo tanto, es verdad que España arrastra un problema de interinos, es verdad, es un problema de todos. Desde luego, el Gobierno ha hecho con muchas más plazas, con mejores condiciones y estabilizando. E insisto, que todo el mundo haga su trabajo,
que lo hagan también las comunidades autónomas y que lo hagan también los grupos parlamentarios, que hay una ley en este Parlamento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Pasamos ahora a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno. La primera la formula el Grupo Parlamentario Popular al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible sobre el estado de la infraestructura ferroviaria y las conexiones con el sur de España. Para su defensa tiene la palabra el señor Bendodo Benasayac. Señorías, señor ministro, muy buenas tardes. Créame, señor ministro, si le digo que subo a esta tribuna con voluntad constructiva, con intención de que usted sea consciente de la problemática que tenemos en el sur de España, concretamente en la provincia de Málaga, y que de este debate que vamos a tener usted y yo puedan salir medidas que palíen la grave situación que vive la provincia de Málaga, que, como usted sabe, se ha quedado aislada, sin AVE directo, por lo menos durante esta Semana Santa. Hoy se tarda más en llegar a Madrid en tren que a Moscú en avión. Esa es la realidad. Si me permite, como le decía, le voy a tender la mano para buscar soluciones. Vamos a analizar lo que ha pasado, pero permítame que le haga también una serie de propuestas, que dedique más tiempo a las propuestas para paliar los efectos de la cancelación que la crítica que la puedo hacer a lo que está pasando. Mire, Málaga es una de las provincias más turísticas, no solo de España, sino de toda Europa. Casi 15 millones de turistas eligen Málaga como destino turístico y el sector genera en nuestra provincia más de 21.000 millones de euros. El impacto en la hostelería, en el sector hotelero, en el sector servicios, en toda la economía en torno a la industria del turismo está siendo altísimo. También, no solo Málaga, otras ciudades andaluzas como Córdoba, Granada y Sevilla, que reciben por tren a turistas extranjeros que llegan al Aeropuerto Internacional de Málaga. El informe Randstad del día 19 de marzo, publicado hace unos días, señala a Málaga como la única provincia de toda España en la que va a descender la creación de empleo en Semana Santa respecto al año pasado. La situación que estamos viviendo afecta no solo al turismo, sino a miles y miles de ciudadanos, de empresarios, de trabajadores, de autónomos, de familias, de estudiantes que usan el AVE como medio de transporte habitual. Y esto, señor ministro, no es culpa de Málaga, es culpa del daño causado por el corte de la línea directa de AVE con Madrid, de la mala planificación de su ministerio y de una incertidumbre que ha supuesto cancelaciones de reservas y cambio de destino. Señor ministro, señor Puente, hoy hace exactamente 49 días de la caída del talud en Álora. 49 días y 3 fechas. Ustedes han dado 3 fechas de reapertura de la línea y las han incumplido. Como les decía, sus ataques los conocemos. Lo que no conocemos 49 días después de la caída del talud son las propuestas de su ministerio y las propuestas del Gobierno para ayudar a los sectores gravemente afectados para poner en marcha fórmulas que eviten el traslado del autobús entre Antequera y la capital malagueña. Mire, como decía, vengo a proponer, no a criticarle. La realidad la conocemos todos. Mire, este grupo viene con propuestas que espero que usted las acepte y las ponga en marcha hasta final de año al menos, o hasta cuando duren las obras, porque como nos dicen, por lo menos hasta final de año no se va a restablecer con normalidad la línea de alta velocidad. Proponemos, en primer lugar, la creación de un puente aéreo provisional a precio tasado, para que quien quiera ir a Málaga tenga una alternativa viable y a precio razonable. También para que hablen con las compañías aéreas y doten a esa línea de aviones más grandes para tener más capacidad. En segundo lugar,
le planteo también, y es una propuesta de mi partido y de los maquinistas, usen trenes de ancho variable para evitar el lento y penoso transbordo en autobús entre Málaga y Antequera. Se puede hacer y ustedes lo saben. Y en tercer lugar, la eliminación provisional o bonificación, en su caso, de los peajes tanto de la Costa del Sol como de Las Pedrizas. Málaga soporta el peaje más caro de toda España. Lo que no puede ser, señor ministro, es que los ciudadanos sufran el corte ferroviario y encima les frían a peajes. Asimismo, le urgimos a que el Gobierno apruebe de forma inmediata medidas específicas para paliar las pérdidas económicas en los sectores afectados. Y le instamos también que también se comprometa a atender la petición registrada por el Grupo Parlamentario Popular para poder acceder al expediente completo de las obras. Queremos saber qué empresas han contratado, quién ha hecho los proyectos, si ha habido errores en el diagnóstico del problema, qué recursos definitivamente han destinado, por qué su ministerio tardó tanto y no implantó los turnos de 24 horas hasta que los medios de comunicación denunciaron la lentitud de los trabajos. El viernes pasado, hace unos días, tras la escalada bélica entre los dos bandos de su Gobierno, y por esa escalada bélica aprobaron un segundo decreto para introducir medidas sobre vivienda. ¿Y por qué no aprovecharon para incluir un tercer decreto y ayudar a los sectores afectados por la grave situación que genera el bloqueo del AVE a Málaga? ¿Por qué? Su Gobierno señor ministro, solo toma medidas si se lo exige el separatismo o si se le amotina a la otra parte del Gobierno. Insisto, señor ministro, 2 meses ya con la línea interrumpida, 49 días desde la caída del talud en Álora, 1 año de incertidumbre por delante. Ni una medida anunciada para apoyar a los sectores afectados, ni una medida para aliviar el transbordo en autobús entre Antequera y Málaga. Renfe señaló este viernes que está estudiando alternativas para evitar el transbordo en autobús entre Antequera y Málaga, usar trenes por vía convencional o usar trenes de ancho variable. Y la pregunta es, ¿y Renfe por qué no empezó a estudiar esto el 4 de febrero cuando cayó el talud? ¿Por qué no empezó a estudiarlo cuando se lo propusimos desde el Partido Popular? ¿O es que su ministerio lleva estudiando 49 días y todavía no ha encontrado una solución? ¿Cuántos días, cuántas noches, cuántos puestos de trabajo se tienen que perder para que su Gobierno actúe y tome una decisión? Mire, usted ahora nos va a decir que están limitados por la física, ya nos lo ha dicho, que no caben más máquinas, que hay turnos de trabajo 24 horas, o incluso algún dirigente socialista ha dicho que al Partido Popular no le importa la seguridad. Pues por supuesto que nos preocupa la seguridad y que eso es lo primero. Queremos reconocer el esfuerzo que están haciendo los operarios que están trabajando en la zona y no somos ajenos a la envergadura del desprendimiento. Pero a lo que no somos ajenos desde este grupo parlamentario y desde luego no vamos a ser indiferentes es a la falta de acción del Gobierno, al caos en la planificación de su ministerio y a sus faltas de respeto, señor ministro. No, a eso no. Mire, señor Puente, usted ha hablado de los dibujos animados, de la actitud infantil en Andalucía. Y ha dicho que las personas adultas se espera de ellas que se comporten como personas adultas y no como niños pequeños. Pues bien, lo que esperan los ciudadanos es sentir que el Estado y que el Gobierno está cerca cuando se les necesita. Señorías, nos gustaría, de verdad, decir otra cosa, pero desgraciadamente el caos ferroviario que se vive en España es la metáfora más fiel de este Gobierno. Es la metáfora de una España que no funciona, que no gobierna, que no invierte y que ha hecho del escándalo su seña de identidad. Y lo sabe usted, señor ministro, porque hasta la Fiscalía Europea está investigando la posible malversación de fondos por parte de su ministerio. Fondos que ya veremos si se usaron para el fin previsto, es decir, para el mantenimiento y la renovación de las vías, o se usaron para otros fines menos nobles. Porque usted sabe también
que hay varias tramas de corrupción que afectan a su partido, que afectan al Gobierno y que han tenido a Adif, precisamente, y al ministerio que usted dirige como principal centro de operaciones. Y usted sabe también que empresas auxiliares de Adif han sido muy eficientes en una cosa, eso sí tengo que reconocérselo, que es en colocar amigas íntimas de un exministro que ahora está en la cárcel. El bloqueo de la línea directa de AVE Málaga-Madrid, la falta de medidas compensatorias, la mala planificación de su Gobierno por la caída del talud en Álora y sus insultos, señor ministro, han sido la gota que ha colmado el vaso. Pero ya el vaso estaba muy lleno. La alta velocidad a Málaga, fíjese, registró durante 2025 una avería cada 48 horas. Es decir, cada 2 días había un problema con la alta velocidad a Málaga. Los retrasos son la verdadera bandera de la alta velocidad en España. Mire, la alta velocidad en España nació en el año 92 y murió con este Gobierno socialista. Hoy no hay alta velocidad en España, no existe la alta velocidad. Las medidas de su ministerio ante los retrasos del AVE han sido 2. La primera, aumentar el margen de retraso para indemnizar hasta la hora u hora y media. Y en segundo lugar, después, directamente, eliminar las indemnizaciones incumpliendo el reglamento 2021-782 del Parlamento Europeo y también la PNL impulsada por el Partido Popular y aprobada en esta Cámara para recuperar el compromiso de indemnización por 15 y 30 minutos de retraso. Todo el mundo tiene un límite, señor ministro. Los viajeros de Renfe, a los que se les maltrata con retrasos, con transbordos en autobús y a los que también se les niega el derecho a indemnización. Termino, señor ministro. La mala planificación de su ministerio, la falta de iniciativa de su Gobierno para tomar medidas que palíen la situación, le han arruinado la campaña de Semana Santa a pequeños comerciantes, a hosteleros, a la gente que tenía ilusión por pasar la Semana Santa en una ciudad como Málaga y que se han visto obligados por la incertidumbre generada a cambiar de destino. Por cierto, señor ministro, no sé si usted ha reparado que con su gestión de esta crisis, sus insultos, le ha hecho flaco favor a la candidata del Partido Socialista en las elecciones en Andalucía. A la señora Montero, a la que creo que no esperan en Málaga precisamente con palmas de Domingo de Ramos, ya lo veremos. Por tanto, cambie de actitud, recoja el guante que le lanzo de este grupo parlamentario y atienda las propuestas que le hacemos. Usted ya se ha desahogado lo suficiente en redes sociales. Vamos a trabajar conjuntamente, pase de pantalla, pase a la acción. Llevamos 2 meses con el AVE bloqueado entre Madrid y Málaga. Hay otras provincias andaluzas como Córdoba que también se están viendo afectadas. Han pasado 66 días desde el accidente de Adamuz, 49 días desde la caída del talud y su Gobierno todavía no ha tomado ni una sola medida. Salga de la resignación y actúe. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor Ministro de Transporte y Movilidad Sostenible. Muchas gracias, presidente. Tenía que llegar a sede parlamentaria la absurda, infantil y falsa polémica sobre el corte de la línea de alta velocidad Madrid-Málaga a la altura de Álora. Absurda, infantil y falsa. ¿Y quién mejor que el Grupo Parlamentario Popular y el señor Bendodo para traer a esta sede una cuestión absurda, infantil e inventada? Dice usted que sale aquí con voluntad constructiva. Dice que viene usted aquí con voluntad constructiva y que viene a hacer propuestas. Yo propuestas realmente he escuchado pocas o ninguna, pero eso sí, he escuchado una colección de chascarrillos, bulos, lugares comunes, falsedades, etcétera, que son los mismos que ha venido reproduciendo esa prensa que trabaja a su servicio en Andalucía y que ha llegado a decir
que el corte del servicio de alta velocidad va a suponer para Málaga una pérdida de 1.300 millones de euros esta Semana Santa. También les advierto que esta cantidad es flexible, porque ha pasado de los 100 millones a los 2.000 en función del medio y del grado de afinidad con el Partido Popular y, en concreto, con el señor Moreno Bonilla, que es el que paga la fiesta. Claro, habla usted de voluntad constructiva, pero acto seguido dice que se tarda más desde Málaga a Madrid en tren que desde Málaga a Moscú en avión. La verdad que esta no la vi venir, lo tengo que reconocer, señor Bendodo. Pero, mire, la primera aclaración. Los turistas no llegan a Málaga en tren, mayoritariamente. Ni siquiera es el medio que más usuarios traslada a Málaga. El 64% llega a Málaga en avión. Parece mentira que Málaga tiene el cuarto aeropuerto más importante de España en número de viajeros, después de Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca. Cualquiera diría que Málaga es una zona aislada a la que, si le privas de tren de alta velocidad, queda automáticamente privada de la llegada de turistas. El 10% llega en coche, el 15% llega en bus, barco, coche compartido, etc. Y solo el 11% llega en tren. Pero tengan en cuenta que en este momento el servicio no está completamente suprimido, sino que se llega en tren hasta Antequera y ahí se hace un transbordo en autobús hasta la ciudad de Málaga. Con lo cual, este servicio diario en este momento está trasladando a Málaga en torno a 3.500 personas día. Más o menos la mitad de los que se traslada en un día normal a Málaga, lo que quiere decir que en este momento solo llegan por tren a Málaga el 5,5% de las personas que se desplazan allí. Vamos a suponer que todos fueran turistas. ¿De verdad justifica? Vamos a suponer que todos fueran turistas y vamos a suponer que ninguno que tuviera la pretensión de viajar a Málaga se busque la vida con un medio alternativo, ya sea el coche, el barco, el avión, etc. ¿Se puede afirmar, con el desparpajo con el que ustedes lo han hecho, desde el presidente de la Junta de Andalucía hasta los diarios de cabecera de Málaga, que Málaga va a perder 1.300 millones de euros por la falta de tren de alta velocidad? ¿De verdad hacía falta exagerar tanto? ¿Hacía falta incurrir en semejante ridículo? Claro, el otro día, es verdad, yo en un vídeo contaba mi experiencia infantil para hacer gráfica la postura profundamente infantil de la derecha andaluza y, en concreto, de la malagueña. Porque yo, cuando era pequeño y se acababan los dibujos, yo le pedía a mi madre que hubiera dibujos y mi madre, pues entonces no había vídeo, no había Netflix, pues la pobre no tenía ninguna solución y tenía que soportar mis pataletas. Pues en esta situación me encuentro yo en este momento, porque mire, si lo van a entender rápidamente, el talud que se desprendió en Álora está en este momento en la misma situación que 33 carreteras autonómicas o de diputaciones provinciales gobernadas por el Partido Popular y que a día de hoy siguen exactamente igual que cerradas que el día que colapsaron los taludes que pasaban en su entorno. Exactamente igual. Y claro, permítame que le lance una pregunta, señor Bendodo. Si estas 33 carreteras siguen aún cerradas, ¿es porque el Gobierno de la Junta de Andalucía no ha hecho nada por repararlas? ¿No ha hecho nada? ¿No ha querido hacer nada? ¿O es que están en una situación distinta? ¿Han empleado ustedes todos los medios a su alcance para reponer esta infraestructura o no? Yo quiero creer que sí. O, por el contrario, tengo que pensar, al igual que ustedes lo que quieren es castigar a la población trabajadora de la provincia de Málaga, que utiliza estas carreteras todos los días para ir a su trabajo, a su centro de estudio. ¿No se dan cuenta de que su postura es una postura profundamente infantil, teniendo en cuenta que ustedes gobiernan y saben las limitaciones físicas a la hora de abordar obras de esta complejidad? He explicado que en el Tajo de la obra de Álora hay 23 máquinas y 75 trabajadores. Mire, puedan ustedes decir lo que quieran, pero Adif, una de las cosas que ha demostrado de manera palmaria es su capacidad para reponer infraestructuras seriamente dañadas por los eventos naturales. Ahí están las infraestructuras de La Dana, que se reconstruyeron en tiempo récord. Adif ha puesto toda la carne en el asador, lo crean ustedes o no, por una razón bien sencilla, no solo porque es necesario para Málaga que esa vía de comunicación se recomponga, sino también es necesario para Adif, que está perdiendo los cánones correspondientes a la utilización de esa vía, y es imprescindible para las compañías ferroviarias que prestan sus servicios hasta Málaga con los trenes de alta velocidad. ¿Cómo no va a querer Adif reponer una infraestructura si cada día que pasa es un día de pérdidas?
para esa compañía y es un día de pérdidas para las compañías ferroviarias. No solo es un interés público ciudadano, es también un interés propio. Y es que Adif necesita reponer esas infraestructuras cuanto antes. Si no lo ha hecho antes es porque física y humanamente era imposible. He explicado la complejidad de la obra, no solo con palabras, sino con imágenes. En ese talud, un talud de 300 metros que ha colapsado, talud construido en el año 2007, última revisión diciembre del año 2025, ese talud que ha colapsado ese muro que ha colapsado sujeta un talud de tierras de enorme volumen, de enorme tamaño. ¿A qué conclusión se ha llegado con los estudios previos a la realización de la obra? A que la única manera de garantizar la seguridad a futuro de ese tramo de vía era desmontar por completo el talud. Con la complejidad de que en la zona superior del talud transcurre una línea de alta tensión, una línea eléctrica que también hay que preservar. Y por tanto se ha hecho necesaria la construcción de un muro en la parte superior del talud. Ya no solo el volumen de tierras que ha habido que mover, sino la complejidad de tener que hacerlo al mismo tiempo que se construye un murete en la parte de arriba, al mismo tiempo que se derriba el muro de contención de abajo y todo ello intentando no causar daños a la vía férrea. Esto es lo que hemos hecho. Es que me parece absurdo tener que estar discutiendo esto en sede parlamentaria. Este es el pan nuestro de cada día cuando se gobierna. Y como digo, ustedes lo saben. Ustedes han tenido 7 meses cortada la carretera de Ronda por el desprendimiento de un talud. Pero no se acuerdan ustedes, si no ha sido hace 5 años, ni 6, ha sido el año pasado. Concluyeron ustedes las obras en octubre de un talud que se derrumbó en el mes de marzo y tuvieron esa carretera cortada durante 7 meses. Tengan un poco de memoria y tengan un poco de vergüenza, porque me parece vergonzoso traer esto a sede parlamentaria. Fíjese que la discusión que ha tenido lugar en redes sociales, a modo de chascarrillo, de debate de pésimo nivel, no debería llegar a sede parlamentaria, porque esto no es un debate propio de un parlamento de un país como España. Aquí se debaten, creo yo, las cosas serias y con seriedad. No se debaten este tipo de cosas que se resuelven tan fácilmente. Usted me decía, ¿por qué Renfe no ha adoptado medidas como, por ejemplo, lo han planteado ustedes allí, poner un tren de cercanías por vía convencional o utilizar trenes de ancho variable para poder prestar ese servicio? Claro, le tengo que informar. Esto es una pregunta, sí, que tiene seriedad. Lo que pasa es que creo que ustedes deberían conocer la respuesta. Saben ustedes que en Málaga, usted es de allí, hay un taller de Renfe, uno de los más importantes de mantenimiento pesado de todo el territorio español. En ese taller se han quedado retenidos una parte importante del material rodante que habría que emplear para prestar ese servicio. Por tanto, el propio accidente no solo nos priva del paso de los pasajeros de un lado a otro, sino que nos priva de poder meter el material rodante que necesitamos para prestar servicio a hacer el mantenimiento que le corresponde en el taller de Málaga y sacar el material de Málaga fuera para poder utilizarlo en el resto del territorio. Hoy es el día en el que se ha logrado abrir una de las vías y que pasen, creo que remolcados, el material rodante que estaba dentro y poder pasar el material rodante que estaba fuera. De manera que Renfe no es que no haya estudiado, claro que ha estudiado desde el primer día, pero sí es la primera interesada, pero no ha tomado la decisión de no prestar ese tipo de servicios por capricho, es porque simple y llanamente, físicamente, no era posible, no podía, porque no disponía del material. Ustedes saben cómo estamos de tensionados con el material ferroviario. Saben que si hay algo que no sobra precisamente en la flota de trenes de España es el material de rodadura desplazable, que es la joya de la corona y lo más demandado en territorios en los que hay que manejar anchos de dobles características. La conexión con Galicia, la conexión con Extremadura, la conexión con Cantabria, la conexión con Asturias. Es decir, no tenemos trenes para prestar ese servicio. Ojalá pudiéramos hacerlo. Y de los que disponemos, alguno no tiene la capacidad para transferir todo el público que llega en un tren de alta velocidad, de manera que tendríamos que utilizar un tren para meter una parte del pasaje y al resto moverlo en autobús, como estamos haciendo. Por tanto, por esa razón se llegó a la solución de no aplicar ese tipo de medidas, señor Bendodo, no por capricho, no por capricho.
Entonces, yo sí que les pediría, si de verdad tienen esa voluntad constructiva que usted dice tener y esa voluntad propositiva, que estén ustedes abiertos a escuchar y no a lanzar acusaciones antes ni siquiera de que la operadora haya podido proporcionar ningún tipo de explicación. Que confíen ustedes más, no digo ya en mí, ni siquiera en la dirección de Renfe, sino en los trabajadores que hacen los cuadros y los que definen las operativas, que son los que saben si se puede hacer o no, o se puede prestar o no un servicio en los términos en los que ustedes lo plantean. Vamos a terminar esta obra lo antes posible, lo antes posible. No podemos trabajar ni más personas ni más medios materiales de los que en este momento estamos trabajando. 24 horas al día, 7 días a la semana, a 3 turnos, a veces 2 turnos prolongados de 12 horas al día, con la maquinaria que cabe en ese talud y con los 75 trabajadores que hay realizando esa intervención. Ya nos gustaría correr más, ya nos gustaría poderle decir a Málaga que las cosas se pueden hacer más rápido y mejor, pero la realidad es que Adif, que ha acreditado su capacidad para hacer este tipo de obras, las hace en el tiempo que puede y con los efectivos de los que dispone, que son los máximos que se pueden poner en esa infraestructura. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor Bendodo. Muchas gracias, señor ministro. Créame, de verdad, subo en este segundo turno más preocupado que cuando me bajé en el primero. Por lo que usted ha dicho y los datos que ha dado, de que solo el 5% de los visitantes que llegan a Málaga lo hacen en tren, el siguiente anuncio que le queda es cancelar definitivamente el AVE a Málaga. Eso es lo que parece que usted va a decir. Mire, vuelvo a tenderle la mano, de verdad, señor Puente. No me ha escuchado usted en mi primera intervención. Le he dedicado muy poco tiempo a recorrer lo que ha pasado hasta ahora. Y he dedicado más tiempo a proponerle cosas. Mire, me hago cargo también de que gobernar es muy difícil. Fíjese, yo he formado parte de gobiernos también. Usted ha dicho, ha puesto varios ejemplos, por ejemplo, la carretera de Ronda, que estuvo 7 meses cortada. Sí, pero hay una diferencia. El Gobierno de la Junta de Andalucía, en cuanto se cortó la carretera, propuso alternativas. Propuso alternativas. Eso es lo que yo le planteo hoy a usted aquí. Mire, somos plenamente conscientes de la dificultad, de que no hay más espacio para meter más máquinas, de que no pueden trabajar más personas, de la problemática de Adif. Nos hacemos cargo, de verdad. Créame, todo eso me lo ha explicado usted y yo me lo sabía. Pero yo quiero que me responda usted que mientras todo eso se hace, ¿qué vamos a hacer? ¿Cruzarnos de brazos y esperar? Lo que le pedimos al Gobierno es que actúe. ¿Qué le parece a usted la idea de promover desde el Ministerio de Fomento, de su ministerio, el puente aéreo provisional entre Málaga y Madrid a un precio tasado, con aviones más grandes? El peaje de la Costa del Sol y el de las Pedrizas, bonifíquenlo, porque lo estamos sufriendo ahora mismo. ¿No le parecen propuestas razonables, señor ministro? De verdad. Y yo no sé si usted considera que la mejor forma es insultar a Málaga, a los malagueños y sobre todo a los medios de comunicación de Málaga. Mire, yo le voy a decir que en esto de la política, poder se puede cuando uno quiere. Y yo creo, señor ministro, que todo es posible. No solo agilizar las obras, que es seguro que es posible agilizarlas, sino plantear propuestas mientras duran las obras. Por ponerle un ejemplo, los romanos en el año 55 a.C., en la Guerra de las Galias, construyeron un puente sobre el Rin en 10 días. En 10 días. Y usted me va a decir aquí que en 2000 años después no se puede reparar esta obra en 3 meses. Por favor. Yo solo le digo una cosa. Si en vez de estar hablando de Málaga y de Andalucía, estuviéramos hablando de otro territorio de España, usted tendría otra actitud y otra diligencia, sin ninguna duda. Mire, y lo que yo no entiendo es que usted ningunea a Málaga y a los malagueños, y lo que no entiendo sobre todo
es que ataque usted a los medios de comunicación. A los medios de comunicación por esta información. Yo, de verdad, lo que se espera de un ministro es que nos llame a los profesionales de los medios de comunicación. Usted ha llamado a los periodistas de Málaga palmeros, buleros y mamporreros de quinta. Y se ratifica en eso. Se ratifica. Por favor. Pero de verdad, no puede ser. Señor ministro, que es usted ministro del Reino de España. Un mínimo de decoro y de respeto. Aunque no le guste lo que digan los medios, aunque no le guste, respételo, pero no los insulte. Mire, yo creo que el señor presidente del Gobierno ha sido muy oportuno creando la plataforma Odio con H, que dice que el Gobierno va a poner en marcha para monitorizar la crispación en redes sociales. Yo, si fuera Pedro Sánchez, lo nombraba usted presidente de la plataforma. ¿Quién mejor que usted? ¿Quién mejor que usted? Insisto, propuestas. Entiendo la complicación de la actuación que están haciendo las empresas constructoras. Lo entiendo, lo aceptamos, pero respóndame a las propuestas. Insisto, puente aéreo provisional con precio tasado, los trenes de ancho variable, la eliminación o bonificación del peaje en la Costa del Sol y en Las Pedrizas, negociación con las líneas aéreas para que pongan aviones más grandes, para que tengan más capacidad, aprobación, sin duda, inmediata de medidas para paliar las pérdidas económicas. Señor ministro, este es un tema muy serio que está afectando a una de las principales economías de nuestro país, que es la economía andaluza. Tómeselo en serio, actúe, acepte nuestras propuestas de buena voluntad. Hoy no he venido yo aquí a criticarle, ni a insultarle, ni nada, todo lo contrario. Mi actitud, como puede comprobar, es de absoluta colaboración y mano tendida. Por favor, ténganlas en cuenta y tendrá nuestro respaldo. Muchísimas gracias. Gracias. Para concluir el debate tiene la palabra el señor ministro de Transporte y Movilidad Sostenible. Muchas gracias, señor presidente. Mire, señor Bendodo, quien miente para hacer de correa de transmisión de un político es un bulero y un palmero. Aquí, en Málaga y en la China oriental. Segundo, señor Bendodo, mire, yo le he hecho una pregunta y usted no me la ha respondido. ¿Qué pasa con las 33 carreteras de titularidad autonómica o de diputaciones provinciales gobernadas por el PP que a día de hoy siguen cortadas desde el mismo día que se cayó el muro de Álora? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son las alternativas esas que dice usted que ofrece el Partido Popular? Mire, provincia de Cádiz, cortes confirmados, A372 Arcos Ronda, A373 Villamartín Algatocín, A384 Arcos Antequera, A8126 Algodonales. Cortes intermitentes, A374 Ronda Algodonales, A2302 Grazalema Ubrique. Sierra de Cádiz, la CEA 9104 Grazalema Zahara, la CEA 9101 Olvera Coripe, la CEA 9108 Romalía Torre Alaquime, la CEA 9112 Zahara de la Sierra. ¿Quiere que siga? Málaga, Serranía de Ronda, Epicentro, Málaga 8401, Málaga 8306, Málaga 8302, Málaga 7402, Málaga 8406, Málaga 6406, Málaga 3102. Pero ¿cuáles son las alternativas que le han ofrecido ustedes? ¿Por qué no están reparadas estas carreteras, señor Bendodo? Es que ustedes no dan explicaciones. Pero mire, si el problema es que ustedes tienen tanto pasado y tanto que callar. Mire, el día 7 de abril del año 2015, un gobierno de su partido decidió que no volvieran a circular trenes con destino a Granada por las obras que se estaban realizando en la línea de alta velocidad. Obviamente, a raíz de esta decisión, Granada perdió la conexión directa con Madrid, con Sevilla, y los usuarios fueron obligados a realizar transbordos en autobús. ¿Saben ustedes hasta dónde y desde dónde? Desde Antequera. ¿Sabe cuánto duró aquel aislamiento, señoría? 1.308 días. Entonces no se acordaron ustedes de Julio César.
Se ve que, en fin, Julio César, solo se acuerdan ustedes de Julio César cuando debaten conmigo. Yo se lo agradezco, que me compare usted con Julio César, en fin, es todo un halago. Pero fíjese, hasta noviembre del año 2018, que fue cuando nosotros llegamos al gobierno y pusimos en servicio con un talgo Madrid-Granada vía Moreda, no tuvo Granada tren. ¿Granada merece tanto como Málaga o merece menos, señor Bendodo? Es decir, ¿merecía su atención Granada? Entonces, por la razón que sea, pues no se acordaron ustedes de Granada. Fíjense, la Diputación de Granada publicó un informe en marzo del año 2018 con la estimación de lo que la provincia había dejado de ingresar por la desconexión ferroviaria durante 3 años. 3 años que el gobierno de su partido había relegado a esa ciudad. Les recuerdo que Granada no es un páramo, que la Alhambra y su entorno, el Generalife y su entorno, el barrio del Albaicín, pues son patrimonio de la humanidad. En fin, su Semana Santa fue declarada en 2009 fiesta de interés turístico internacional, es decir, como mínimo, pues como la de Málaga. Pues bien, el informe de la Diputación estimaba que Granada había dejado de ingresar 420 millones de euros por el aislamiento al que le castigaron durante esos 3 años. Y para hacer este cálculo había tenido en cuenta previsiones de Adif, que contaba con que la línea de alta velocidad Granada tendría una ocupación anual de 1,7 millones de pasajeros, de los que la mitad serían turistas. Bueno, esto es en lo que cifró la Diputación de Granada el coste de la privación de ese servicio durante 3 años. ¿Cuáles fueron las alternativas? ¿Dónde estuvo el debate? ¿Saben lo que pasa? Lo que pasa es que hay elecciones en Andalucía el día 17 de mayo. Y ustedes, sin ningún pudor, han creído que esta era una oportunidad para hacerle creer al pueblo de Málaga que el gobierno del señor Sánchez les discrimina, les maltrata, les aísla, en fin, que el gobierno de Sánchez y la señora Montero tienen algo en contra de Málaga. Es tan patética la utilización que han hecho ustedes de esto, que al final han conseguido ser la mofa y la befa de una parte muy importante de Málaga, señor Bendodo. Se hacen chistes con el dinero que ustedes han calculado que se pierde en la ciudad de Málaga porque no haya tren de alta velocidad durante la Semana Santa. No lo hago yo, los hacen las personas que viven allí, las personas que van a votar el día 17 de mayo. Y espero y deseo que este uso oportunista del debate político y de las infraestructuras de este país lo paguen ustedes caro el día 17 de mayo, porque esto que ustedes han hecho es electoralismo barato, puro y duro, irresponsable con el país, con las infraestructuras y con la función pública. Muchas gracias. Muchas gracias. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vox al ministro de Transporte y Movilidad Sostenible sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para recuperar la normalidad del sistema ferroviario. Para su defensa tiene la palabra la señora Mejías Sánchez. Muchas gracias, presidente. Señor ministro, me va a permitir que le haga una previa. Yo, la verdad es que llevo solo 2 años en este Congreso, pero no había visto a nadie empezar una precampaña de una forma más torpe que el Partido Socialista y su Gobierno en este Pleno. Porque entre la ministra Montero reivindicándose y haciendo de menos a los andaluces y usted insultando a los malagueños, estoy segura de que cualquiera de sus 2 intervenciones va a llenar las urnas de votos socialistas el próximo 17 de mayo. Yo, de verdad, que pienso que se lo deben hacer ustedes mirar. Mire, yo en realidad venía a hablarle de otra cosa que me parece bastante más seria y más grave.
Ayer tuvimos aquí la comparecencia del presidente de Adif. Fue una comparecencia estratégicamente muy bien colocada, porque claro, al presidente de Adif le habíamos pedido que compareciera a dar explicaciones sobre lo que había hecho la empresa para antes, como medidas, qué medidas previas había tomado la empresa para poder evitar el accidente que se produjo en Adamuz y cómo estaba llevando la investigación posterior, habida cuenta de las dudas que estaban surgiendo. Y el señor Marco no tuvo tiempo de venir hasta 3 meses después de haberse producido el accidente y justo antes de que se produjeran 2 interpelaciones al ministro por las dudas razonables que hay sobre cómo se está llevando a cabo la investigación. Ayer demostró el señor Marco que es un alumno aventajado de usted, porque en su intervención habló de lo mismo, de bulos, de mentiras, de falacias, incluso añadió otra de sus palabras edificantes y constructivas, que fue infamia. Bien, negó toda responsabilidad en la manipulación de las pruebas y alegó que ellos habían retirado parte de los materiales como consecuencia de que ellos tácitamente habían pensado que la juez les había dado el permiso. Pero mire, es que da la casualidad de que el pasado 18 de marzo la Policía Judicial tuvo que intervenir para precintar el material ferroviario retirado de la zona del accidente, que se retiró sin permiso, señor ministro, sin permiso de la juez. Y nos gustaría saber quién dio la orden de retirar ese material clave del lugar del accidente sin autorización judicial, porque eso es muy grave. Y no solo fueron elementos clave de las piezas de la soldadura, rompiendo la cadena de custodia de pruebas, en un accidente con 46 muertos, señor ministro. Es que también se retiraron 42 metros adicionales, desmontándolos sin notificar a la juez. Y la juez les ha vuelto a requerir, señor ministro. No es un bulo de la fachosfera, no, son requerimientos judiciales. ¿Hay alguna razón para que ustedes hagan estas cosas sin permiso de la juez? ¿Están ustedes intentando encubrir algunos posibles errores propios de la empresa Adif o del propio ministerio manipulando la escena del accidente? Porque estos no son errores administrativos, señor ministro, estos son obstrucciones a la justicia. Y ya le digo, no son bulos de la fachosfera, son apercibimientos judiciales. Mire, ya llevan ustedes 3, porque hoy ha trascendido una noticia que dice que la juez les ha vuelto a requerir para que, además de decir quién es la empresa que está efectuando esas sustituciones de material en un tramo cercano al descarrilamiento, también identifiquen no solo la empresa, sino a quienes han tomado las decisiones y hasta el operario. La juez les ha requerido para que ustedes identifiquen hasta el operario. No son bulos, repito, puede usted seguir utilizando la palabra, ¿no? Ustedes han presumido de que en ese tramo habían hecho inversiones millonarias y que la línea estaba totalmente renovada, pero resulta que ahora sabemos que hay 36 metros de carril sin certificado de calidad que Adif ha reconocido, señor ministro. Si ustedes hicieron las obras bien, yo entiendo que usted, cuando asumió la responsabilidad del ministerio, no era, yo creo, del todo consciente del lodazal de corrupción en el que usted se sumergía y que tampoco era consciente de que ese lodazal podía incluso llegar a engullirle. Y en este caso lo que estamos viviendo es las consecuencias de toda esa corrupción, señor ministro. Adif ha reconocido que sustituyó esos metros de carril, ha reconocido que estaban sin certificar tanto los metros de carril como las soldaduras y que, además, el informe de INECO ha puesto de manifiesto que la última auscultación que se hizo de la vía para ver si había deficiencias se hizo a pie. Lo dijo ayer también el presidente de Adif y dice que no detectó nada porque el sistema de inspección estaba bajo mínimos. Bajo mínimos, señor ministro, un tren solo de auscultación para 4.000 kilómetros de red y resulta que hay que hacer las auscultaciones a pie, como ayer reconoció el presidente de Adif. A nosotros nos parece algo absolutamente temerario. Pero es que todavía hay más. Sabemos que la Comisión Europea concedió a España más de 100 millones de euros para renovar esa vía Madrid-Sevilla porque la consideraba obsoleta. Y resulta que ahora nos enteramos de que, como consecuencia de todas estas situaciones de falta de mantenimiento y como consecuencia del accidente, la Fiscalía Europea ha abierto diligencias por posible malversación de fondos. ¿Y sabe lo que dijo el presidente de Adif?
Pues el presidente de Adif dijo que esta inquietud por parte de la Fiscalía Europea era normal. Oiga, díganos, a ver, ¿cuántos países europeos que hayan recibido fondos Next Generation o otros fondos europeos para recuperar infraestructuras están bajo sospecha? Porque que nosotros sepamos, solo está España. ¿Dónde están esos 100 millones, señor ministro? ¿Quién firmó y quién ejecutó esas obras? ¿Quién los controló? Porque, claro, ¿qué podía salir mal si en ese tramo de obra había intervenido una empresa que estaba vinculada con la trama de corrupción de Koldo García? Los fondos europeos desaparecieron, la vía se degradó, las advertencias de los maquinistas y los técnicos se ignoraron y ahora manipulan pruebas, señor ministro. ¿Es eso lo que están haciendo? ¿Usted cree que algo se puede tapar de lo que está pasando? Porque es grave. Esto, señor ministro, cambia completamente el escenario y ya no estamos ante un simple error o un simple accidente debido a la fatalidad. No, estamos ante negligencias con resultados penales y estamos ante una posible desviación de fondos públicos de corrupción que pudo ser la causa que costara las vidas. Mire, la semana pasada 5.000 personas salieron a la calle para pedir verdad y justicia. Usted se ha referido a ellas hace un momento. ¿Y usted cree que se les ofrece verdad y justicia cuando trasciende y hay dudas razonables sobre la limpieza de la investigación que se está llevando a cabo? Porque, mire, cuando hay 46 muertos, advertencias ignoradas, fondos europeos bajo sospecha y pruebas retiradas sin control judicial, esas dudas son legítimas, ministro. No son bulos, son dudas legítimas que las víctimas quieren saber por qué y quieren saber la verdad. Y la respuesta no es una comparecencia parapeto del presidente de Adif para decir que todos son infamias, bulos de cualquier tipo, que son... Es recurrente que ustedes digan que son bulos, pero claro, cuando hay ya 3 requerimientos judiciales, sobre lo del bulo ya se les queda como estrecho. Mire, yo creo que aquí en algún momento ustedes tendrán que asumir alguna de sus responsabilidades. Pero aquí no ha dimitido nadie y en su lugar vemos siempre la misma estrategia, rectificar, mentir y unas contradicciones absolutamente injustificables como aquellas en las que incurrió el presidente de Adif ayer. Mire, la verdad es que la situación, señor ministro, se les ha venido un poco encima y huele un poco mal. En cualquier país europeo donde los fondos comunitarios fueran investigados por ocultamiento de pruebas y hubieran 46 muertos como consecuencia de negligencia, el ministro responsable ya habría cesado o habría dimitido por vergüenza. Pero aquí no dimite nadie. Pero es que además los desastres no cesan, señor ministro. Ahora le hablaban del colapso del sistema ferroviario a nivel nacional, porque claro, ha estado usted hablando del desprendimiento de Alhora como si fuera un acto de la naturaleza absolutamente imprevisible. Pero es que esto es la consecuencia directa de la falta de previsión y de un mantenimiento deficiente, ministro. Hoy las consecuencias son graves, no solo por el aislamiento de Málaga, por la falta de alternativas o por el impacto económico que va a tener la provincia de Málaga, sino que yo creo que lo que ha resultado aquí más grave de todos es que usted ha insultado a los malagueños. Ha empezado usted muy mal esta campaña electoral, señor ministro. Yo no sé cuántas advertencias técnicas sobre estabilidad de taludes ha ignorado Adif para el mantenimiento de la red ferroviaria española. Pero es que eso ha pasado en Málaga, usted se ha referido a otras cuestiones que han pasado en Andalucía, pero es que hace pocos días también tuvimos conocimiento de que la línea que va de Madrid a Valencia también está afectada por averías graves como consecuencia de falta de mantenimiento y, como le decían antes, ya no existe la alta velocidad en España porque han tenido que reducir la velocidad hasta 30 kilómetros por hora. Mire, señor ministro, es gravísimo lo que está pasando y no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar del caos de Cataluña que sigue a día de hoy, señor ministro. Llevamos meses con incidencias, sigue habiendo en la red ferroviaria catalana más de 200 puntos negros, con averías, con incidencias, con retrasos. Y resulta que cuando los usuarios intentan defenderse, elaborando una página web para tener un poco de información y para saber a qué atenerse, porque de ello depende en buena medida el transcurso de sus vidas, porque van a trabajar, van a estudiar o van
a cualquier servicio público, ustedes han decidido tumbarles la web, señor ministro. Tumbarles la web como si se tratara de alguna piratería. Y ayer dijo el presidente de Adif que había sido una falta de sensibilidad. Yo creo que es que ustedes lo que estaban es muy asustados como consecuencia de que se supiera exactamente cuál era la cantidad de puntos negros en la red ferroviaria catalana. A ustedes les debía dar vergüenza y quizá por eso fue la causa por la que tumbaron la web. Hoy miles de pasajeros pagan las graves consecuencias porque siguen trenes parados, economías regionales como la andaluza lastradas, una red que colapsa porque usted prefirió más los titulares y las fotos, como los anuncios a los 350 km/h, que también nos dijo el presidente de Adif que había sido un anuncio que se había hecho porque había red ferroviaria que tenía capacidad para hacerlo. No quiero ni pensar lo que hubiera ocurrido si ustedes ponen los trenes a 350 km/h y lo han preferido hacer las obras y a utilizar y a invertir en mantenimiento de la red ferroviaria española el dinero que debían invertir. Mire, señor ministro, yo creo que ha llegado un momento en que su responsabilidad política es incuestionable, aunque quiera huir de su responsabilidad política y de su culpa. La responsabilidad penal le va a perseguir. Y no es un bulo de la fachosfera, es una posibilidad muy real, que se va a traducir en una investigación judicial por la gestión del accidente y otra investigación por la gestión de los fondos. Ustedes han jugado con la seguridad y con la vida de los viajeros que ahora pagan el precio de esa corrupción, señor ministro, porque todo esto es consecuencia de la corrupción, de la incompetencia y de la mala gestión. Y yo quiero preguntarle ¿quién va a asumir las responsabilidades políticas por 46 muertos, señor ministro? ¿Van a cesar a alguien o van a hacer como en otros casos y los van a volver a recolocar con responsabilidades, con altas responsabilidades en otros puestos de decisión? Nada más. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor Ministro de Transporte y Movilidad Sostenible. Muchas gracias, señor presidente. Señora Mejía, veo que quiere usted convertir esta interpelación en la repetición o en la prórroga de la comparecencia ayer en comisión del presidente de Adif. Se ve que le fue tan mal como la del presidente de Televisión Española el otro día. La verdad, la de ayer no pude verla, sí vi un ratito la del presidente de la Televisión Española y, en fin, no me extraña que necesite usted un tiempo extra para intentar resolver pues el desastre, ¿no? Yo, mire, lo que no voy a hacer de ninguna de las maneras es convertir esta interpelación, cuyo tema han elegido ustedes, medidas que propone el Gobierno para devolver la normalidad al sistema ferroviario, en una prórroga de la comisión de investigación de ayer. Usted tuvo tiempo, 40 minutos si no me equivoco, para preguntarle al presidente de Adif si la cosa no le salió bien. Pues mire, lo siento. Sí quiero empezar diciéndole que hace usted alusión a la circunstancia de la caída del muro de Álora en Málaga, y siempre he sentido curiosidad por saber si ustedes realmente han reflexionado sobre su tesis de que el cambio climático es un invento, de los woke. Es decir, ¿usted cree que en Málaga hay en este momento 33 carreteras cortadas y la vía férrea de alta velocidad entre Madrid y Málaga? ¿Cree usted que en Cataluña hay 200 emergencias en este momento en marcha en la red de rodalíes por arte de magia, por ciencia infusa o por algo que se llama cambio climático, calentamiento global, por la alteración que se ha producido en la climatología, que produce circunstancias como que en Cataluña hayan estado 5 años en alerta hídrica y ahora tengan un 100% de saturación hídrica en su suelo y en su subsuelo? ¿Lo han reflexionado ustedes? Porque ustedes, como con la guerra, ustedes, por un lado, defienden una tesis que claramente produce daños
a la humanidad, a un país en concreto, a una zona geográfica, y después le echan la culpa a los que no apoyan eso de las consecuencias. Lo describió muy bien el otro día el presidente del Gobierno. Ustedes alientan los incendios, pero luego les molesta el humo y culpan a los demás del humo que produce el incendio. Pues mire, se llama cambio climático, está produciendo daños muy graves en las infraestructuras, especialmente en las ferroviarias, que son las más vulnerables, y pues eso tiene un nombre, como le he dicho antes, aunque ustedes lo quieran eludir. Pero centrándome en el objeto de la interpelación, que es la que me trae hoy aquí. Mire, desde Adif y desde Adif Alta Velocidad estamos impulsando la mayor inversión de la historia en la red ferroviaria para consolidar ese modo de transporte. Avanzamos en centenares de actuaciones en toda la red, desarrollo de nuevas líneas que sirvan para completar los corredores europeos, adaptamos, mejoramos, modernizamos el ferrocarril convencional, extendemos la alta velocidad, mejoramos las conexiones para el tráfico de mercancías y también las conexiones ferroviarias con los puertos y los principales terminales de transporte de mercancías. Eso es lo que estamos haciendo. Y eso tiene no solo palabras, tiene números, tiene cifras, tiene datos. Se los voy a dar. Hemos pasado de 1.747 millones de euros de inversión en el año 2017 a 5.200 en el año 2025. Es decir, hemos triplicado la inversión en ferrocarriles en España respecto del último año completo antes de que llegáramos al Gobierno. Así, en red convencional hemos multiplicado esta inversión por 7. Hemos pasado de 400 millones en el año 2017 a 2.700 en el año 2025. Por cierto, le diré, 2.700 millones es la cantidad más alta que se ha invertido en red ferroviaria convencional en la historia de España. La más alta. Alta velocidad. Hemos pasado de 1.300 millones de euros de inversión en el año 2017 a 2.500 en el año 2025. En esto hemos multiplicado por 2. Quiere decir que, en contra de lo que algunos sostienen, hemos ido equilibrando las cantidades que se invierten en alta velocidad y en red convencional. El gasto en mantenimiento por kilómetro de red se ha incrementado un 60% desde el año 2017. Hemos pasado de 45.000 euros por kilómetro en el año 2017 a 71.000 en el año 2025. En red convencional se ha incrementado en un 38%, de 36.000 a 58.000, y en la alta velocidad un 25%, de 77.000 a 110.000 euros por kilómetro de red. Y esta histórica inversión se realiza además afrontando un desafío técnico y de planificación sin precedentes en países del entorno. Lo he dicho muchas veces, hay otros países que prefieren cortar por completo el servicio cuando acometen una renovación de línea. Nosotros trabajamos por la noche, programamos por fases para evitar el corte del servicio y, por tanto, compatibilizamos la prestación del servicio con la realización de obras. Eso genera molestias, genera incidencias, genera problemas, pero la alternativa es, por ejemplo, la que han adoptado en Alemania entre Berlín y Hamburgo, cortar durante muchos meses la línea hasta que terminan las obras que tienen planificadas en ella. Entraña menos riesgos, entraña menos problemas, pero evidentemente durante ese tiempo se priva del servicio, aunque no sea todo lo bueno que se desearía, a los usuarios. Y estos resultados están al servicio de los viajeros. Desde el año 2019, por ejemplo, se han puesto en servicio 812 kilómetros de nuevas líneas de alta velocidad. En 2019, el tramo Antequera-Granada. En 2020, Vandellós-Tarragona y Zamora-Pedralba de la Pradería. En 2021, Monforte del Cid, Elche-Orihuela y Pedralba de la Pradería, Ourense. En 2022, la conexión Chamartín-Atocha-Torrejón de Velasco, la primera fase del tramo Plasencia-Cáceres-Badajoz, Venta de Baños-Burgos y Peniel-Murcia del Carmel. En 2023, la variante de Pajares y en 2024, el bypass de Mérida. Y en Andalucía, por ejemplo, estamos ultimando el bypass de Almodóvar del Río, estamos acometiendo la renovación del tramo Paloma del Río-Villa del Río, dando un impulso decisivo a la línea de alta velocidad Murcia-Almería, que está en ejecución en todos sus tramos, en ejecución o ejecutada ya en todos sus tramos y próxima a su finalización en el año 2027.
Estamos trabajando en el proyecto de integración en Granada, ya en una fase muy avanzada, donde, por cierto, también pusimos en servicio el nuevo cambiador de ancho. Hemos comenzado los proyectos del tramo Granada-Almería. Estamos avanzando en la variante de Loja, las duplicaciones pendientes del tramo Antequera-Granada, redactando los proyectos de la alta velocidad Sevilla-Huelva, los 5 proyectos. Solo en proyectos en la provincia de Huelva, en este momento, nos estamos gastando 35 millones de euros para llevar allí la alta velocidad. Estamos dando un impulso decidido a la línea Algeciras-Bobadilla, común a los corredores Atlántico y también Mediterráneo. Hemos constituido la mesa técnica del ferrocarril en Jaén y estamos acometiendo importantes mejoras en las cercanías de Málaga. Y Renfe, por su parte, está liderando la transformación del sector ferroviario con la inversión más alta en material rodante de su historia, 6.000 millones de euros hasta 2029. Y en Renfe esto se materializa, primero, en un plan integral de talleres y mantenimiento 2025-2030, en el que Renfe va a ejecutar una inversión histórica que supera los 1.000 millones de euros y que sin duda mejorará el servicio. En la mayor incorporación de flota de servicio público de nuestra historia, con una inversión de 4.000 millones de euros, tras años de abandono del sistema ferroviario. Quiero recordarlo, el último tren de cercanías que llegó a España fue en el año 2008 con el gobierno de Zapatero. Desde entonces no ha llegado un solo tren a nuestro país, un solo nuevo tren. 423 se van a incorporar a partir de este mismo año a nuestra flota. Y hoy mismo, tengo que hacerlo público, el Consejo de Administración de Renfe Operadora está debatiendo y acordando la adquisición de 30 nuevos trenes de alta velocidad, que alcancen, señora Mejía, sí, la velocidad comercial de 350 kilómetros por hora. No vamos a renunciar a modernizar nuestra red con mejores medios y mayor capacidad. En el plazo de ejecución del contrato, que es de 6 años, Renfe prevé adquirir un total de 30 trenes y sus respectivas piezas de parque, con un presupuesto de 1.362 millones de euros, que se suman a los 4.000 antes mencionados, y que podría llegar a alcanzar 4.150 millones, contando las opciones de compra de los 10 trenes más y el mantenimiento. Dicho todo esto, y unido a la anterior interpelación, a estas alturas es fácil desmontar el marco que intentan imponer siempre desde la derecha de este país. Para empezar, porque no, el sistema ferroviario español no vive una situación de supuesta anormalidad permanente. Funciona y lo hace razonablemente bien para millones de ciudadanos cada día. Y buena prueba de ello es que dejamos el año 2025 con la cifra récord de viajeros en todos los modos de transporte por tren de nuestro país, desde las cercanías hasta la alta velocidad, pasando por los servicios AVAN y por la media distancia. ¿Hay incidencias? Sin duda, como en cualquier sistema complejo. Y es verdad que hoy las incidencias afectan mucho más que hace años, cuando había 6 trenes de alta velocidad por sentido entre Madrid y Sevilla. Cuando un tren sufría alguna incidencia, había horas de gap entre uno y otro para proceder a su reparación. Hoy, solo en el punto Torrejón de Velasco pasan 186 trenes diarios en la línea Madrid-Sevilla. Quiere decir esto que si hay una incidencia en ese punto o en cualquiera de los puntos de la red, la afectación es infinitamente superior. ¿Quiere decir esto que estamos peor que en los años 90? No, estamos muchísimo mejor. Tenemos alta velocidad hasta Galicia, alta velocidad hasta Asturias, tenemos alta velocidad hasta muchas capitales andaluzas, con la excepción de Almería y Huelva y Jaén, que pronto tendrán también acceso a la alta velocidad. Tenemos el corredor mediterráneo en ejecución en un 82%. Y cuando llegamos al gobierno no había ni proyectos, en el 60% de su trazado. Es decir, esta es la situación del sistema ferroviario español. El debate de fondo no es ferroviario, es ideológico. Ustedes vienen aquí a pretender y a exigir infraestructuras perfectas, de primer nivel, billetes asequibles, pero eso sí, mientras tanto defienden un Estado con menos ingresos. Es decir, quieren servicios de primera con financiación de saldo. Y eso no hay quien lo compre. Y claro, como explicar eso es imposible, recurren a lo de siempre, que es sembrar desconfianza y lanzar eslóganes vacíos. Decir que el dinero de las infraestructuras de nuestro país se lo gastó Koldo o se lo gastó Ábalos en vicios personales. No es cierto. Es ridículo sostener semejante argumento. La línea Madrid-Sevilla ha afrontado una inversión de 780 millones de euros. No es serio lo que ustedes plantean.
Y es cierto que lo suyo, además, pues no es un proyecto de país, es una estrategia constante para generar odio y desafección. Dice usted que yo empiezo la campaña insultando a los vecinos de Málaga. Ustedes tienen una costumbre que es interpretar que lo que ustedes representan representa a todo el mundo y que si nosotros les criticamos a ustedes estamos criticando a todo un colectivo. Es decir, si yo digo que un medio de comunicación de Málaga ha contribuido a generar desinformación con bulos y con seguidismo de la Junta de Andalucía, no estoy insultando a los malagueños. Quien insulta a los malagueños es ese medio, que les toma por tontos. Nosotros no tomamos al pueblo por tonto, ni al andaluz, ni al asturiano, ni al vasco, ni al catalán, ni al madrileño. Eso se lo reservan ustedes para su estrategia política. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la señora Mejía Sánchez. Muy bien, señor ministro, como técnica de escape, la verdad es que le ha salido bordada, porque no me ha respondido ni a una sola de las preguntas que le he hecho sobre cómo se estaba transcurriendo la investigación, sobre la que hay ya 3 requerimientos judiciales y una duda razonable. Mire, por otro lado, quiero decirle que yo, como dice el señor Bolaños, pues mire, me alegro de que me siga en redes. Oiga, para mí es un honor que vea mis intervenciones y que luego las valore para bien o para mal. Mire, nosotros no nos creemos que representamos a todo el mundo, pero sí representamos a 3 millones de españoles, con la esperanza de representar en un futuro a muchos más y de hacer las cosas mucho mejor de las que la hacen ustedes. Además, ha cometido usted un error, ha debido ser un lapsus, porque ha dicho que yo ayer estuve hablando 40 minutos en una comisión de investigación y yo ayer hablé 8 minutos en una comparecencia parlamentaria que hizo el presidente de Adif. Lo de la comisión de investigación llegará, señor ministro, llegará, porque a la vista de cómo están transcurriendo los hechos de la investigación, no dudo que llegará. Y mire, dice usted que si nosotros estamos en contra de que el cambio climático sea la causa de los deterioros que se están produciendo en la red ferroviaria española. ¿Usted de verdad se cree que el deterioro enorme que tiene el túnel del Garraf, y detrás de usted tiene sentado el señor Pepe Zaragoza, son capaces de decirme que ese deterioro es como consecuencia del cambio climático o de la falta de inversión, de no se sabe dónde han ido a parar los fondos que había que invertir allí? ¿De verdad usted se cree que lo de Alora es consecuencia del cambio climático o de la falta de mantenimiento de los taludes, como también el de Gelida, que también estaba advertido durante muchísimas veces y no hubo manera de que ustedes lo arreglaran? Incluso estuvieron discutiendo de quién era la competencia para arreglar el talud, señor ministro. Sí, ayer se comentó en la comisión también, aunque a usted no le guste que se lo recuerde. ¿Usted se cree de verdad que los retrasos constantes en los trenes en Cataluña o en cualquier otro punto de España, porque no quiero centrarme en mi comunidad, son culpa del cambio climático o de la falta de inversión y de la mala gestión que tiene este ministerio? ¿De qué son culpa, señor? ¿De que llueva? ¿De que nieve? Venga, hombre, ¿usted de verdad se cree que en España no podemos teniendo la alta velocidad más importante y más prestigiosa que habíamos tenido hasta ahora, no la tenemos preparada para cuando llueve o para cuando nieva o para cuando hace calor? ¿De verdad me está diciendo eso, señor ministro? Porque a mí me parece tremendo, Y luego, usted dice, hemos triplicado la inversión en 3 años en trenes convencionales, en AVEs. Entonces, si ustedes llevan años invirtiendo, usted sale aquí y nos suelta el listado tremendo de obras, de inversiones y tal. ¿Por qué ha colapsado el sistema ferroviario español, señor Puente? ¿Por qué? Si ustedes llevan 8 años gobernando y han hecho tantas inversiones, ¿cómo es posible que usted ahora afronte que el sistema ferroviario español colapse y no funcione en ninguna parte? Y cada vez que haya algún problema sea como consecuencia de falta de mantenimiento y de falta de inversión. Explíquemelo, porque es contradictorio en sí mismo y la verdad es que hoy en día no se lo cree nadie. Y claro, teniendo en cuenta que estas inversiones han tenido que salir de un ministerio que ha sido el epicentro de la corrupción, por el que tiene a 2 ministros, a un ministro en la cárcel, a una presidenta de Adif encausada, no por uno, no, por varios delitos, y por al siguiente sustituto también, pues hombre, convendrá con nosotros que las dudas son más que razonables, Las dudas son más que razonables.
Mire, yo espero que en algún momento ustedes sean conscientes de la situación que estamos viviendo, porque es que de verdad que como consecuencia de la situación que se está produciendo, se ha producido una falta de confianza en el sistema ferroviario español enorme. Han perdido ustedes un montón de usuarios y encima usted viene aquí a fardar del nivel de inversiones y de lo bien que funciona el sistema. Pero es que lo más grave es que se han perdido 46 vidas y aquí nadie se hace responsable, 47 con el maquinista desde Lleida. Y aquí nadie se hace responsable, señor ministro, y nadie asume responsabilidades por ellos. La segunda consecuencia de todo esto es la pérdida de confianza en el sistema ferroviario y además también las dudas legítimas sobre la seguridad del transporte ferroviario. Es que cada vez que la gente se sube a un tren no sabe si va a llegar a su destino o si puede pasar alguna cosa que produzca un accidente. Y esto es una situación de inseguridad y de temeridad que han provocado ustedes. Y usted viene aquí a decirnos que ha invertido muchísimo y que el sistema ferroviario es el mejor sistema ferroviario de la historia, o el mejor sistema de la historia. La verdad es que esa desconfianza es su responsabilidad, señor ministro. Y además, la sombra de duda que se proyecta sobre las investigaciones que se están llevando hasta ahora también es su responsabilidad. Y nos gustaría que nos dijera exactamente qué es lo que está pasando con la investigación. Yo le he hecho muchas preguntas, usted no me ha respondido a ninguna, pero le recuerdo que tiene 3 requerimientos judiciales y que si no responde con responsabilidad política lo tendrá que hacer con responsabilidad penal. Nada más y muchas gracias. Para concluir el debate tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor Ministro de Transporte y Movilidad Sostenible. Muchas gracias. Mire, señora Mejía, el túnel del Garraf es fruto de un mal y antidiluviano diseño que hoy jamás se plantearía por ahí. Jamás. Las obras del túnel del Garraf, ya se lo dije, están contratadas desde hace meses y están a punto de comenzar. Si se han retrasado, ha sido precisamente por expreso deseo de la Generalitat de Cataluña, que quería que se acabaran otras obras en la red antes de cortar el túnel del Garraf para que dejaran de pasar trenes por ahí. En fin, pero da igual. Si es que usted no viene aquí a pedir explicaciones, usted simplemente viene a formular acusaciones que realmente no se sostienen. Y resulta curioso que vengan... Claro, usted dice, ¿quién va a responder por las víctimas de Adamuz? Pero mire, ustedes tendrían, y se lo he dicho muchas veces y se lo repetiré, tendrían alguna credibilidad en esta materia si cuando ustedes sujetaban al señor Mazón en Valencia, después de los 220 muertos de la Dana, hubieran exigido ustedes alguna responsabilidad. Pero esas víctimas les dieron igual. A ustedes solo les sirven las víctimas que pueden utilizar políticamente contra el gobierno socialista. Si no les importan un bledo. Yo estoy cansado ya de tanta hipocresía. Mire, resulta curioso que vengan ustedes aquí a dar lecciones de gestión y transparencia cuando estos días no paran de salir informaciones sobre sus propias cuentas, su financiación o sobre quién cobra y cómo dentro de su partido. Igual, antes de arreglar el sistema ferroviario, tendrían ustedes que arreglar el suyo y preguntarle a su presidente por las cuantías que ha ingresado su mujer mediante Vox Sociedad Limitada. Y no lo digo yo. Lo dicen sus compañeros. Así que vamos a hablar de medidas de gestión y de mejoras, pero vamos a hablar, claro, de su incoherencia, de su política de titulares y de la diferencia entre gobernar un país o dedicarse a agitar el malestar sin aportar absolutamente nada válido. Lo público, ¿le suena? Eso de lo que su líder ha vivido siempre, a pesar de que no para de criticarlo, ya sea ahora como diputado o anteriormente en un chiringuito que le creó a su medida la señora Esperanza Aguirre. A Dios rogando y con el mazo dando. Y lo más llamativo es que hacen todo esto mientras tienen su propia casa manga por hombro. Porque, claro, ustedes vienen aquí a hablar de retrasos de tren y no vienen ustedes nunca a dar explicaciones sobre las acusaciones internas muy serias. De esos cobros de 60.000 euros a través de proveedores del partido. Ustedes vienen aquí a hablar de Ábalos, de Koldo, pero ¿y ustedes? Ustedes que no han tocado poder prácticamente en este país todavía y ya dejan ustedes a su paso una estela de corrupción y de hedor absolutamente insoportable. No me quiero imaginar al partido Vox con las cuentas públicas de este país en su mano. Si lo que están haciendo sin haber llegado al poder es esto, me atrevo a decir que es un auténtico juego de niños para lo que le esperaría a este país si ustedes llegaran a gobernar España. No tengo ninguna duda. Y claro, es que no es un caso aislado.
es que hay sanciones por financiación irregular, hay investigaciones, hay denuncias de exdirigentes, hay sospechas de opacidad. Claro, si yo hiciera lo que hace usted, que ya me sitúa poco menos que en el banquillo y me dice que he recibido 3 requerimientos judiciales, yo no he recibido ningún requerimiento judicial, señoría, ninguno. Es decir, usted me sitúa... Mire, yo no he hecho las soldaduras, yo no cojo los carriles y los cambio. Eso no lo hago yo, señoría. Creo que es fácil de entender, ¿no? Pero esto ya me sitúa en primera línea de responsabilidad, no ya política, sino penal. Espere usted, dé usted tiempo. Que concluya la investigación, que este país tiene mecanismos para dilucidar la verdad, tanto judiciales como parlamentarios, como de otro tipo. Y si usted lo que quiere es que yo venga aquí a contestar sobre Adamuz, convóquenme, como ha hecho otras veces. Pero es que usted hoy me trae para hablar del sistema ferroviario español. Claro, ¿por qué han convocado ustedes al presidente de Adif? Convóquenme. Si yo cuando me convocan vengo y respondo. 7 horas estuve en el Senado hablando de Adamuz. 5 estuve en este Congreso. 12 horas en total. Y vendré las veces que ustedes me reclamen. Por tanto, lo que no puede usted pretender es que en sede parlamentaria usted formule una interpelación con una temática concreta y hoy pretenda usted cambiarla a su gusto. Pues no, señoría. Si usted quiere que hablemos de un tema, formule bien las interpelaciones. El trabajo parlamentario que usted tiene que hacer, en teoría, desde mi óptica, es bastante sencillo. Yo tengo que gestionar un ministerio muy complejo y tengo que venir aquí también a hacer de parlamentario. Usted solo hace de parlamentaria. Si usted no formula bien las interpelaciones, no se queje de que luego no le respondan lo que usted pretende. En fin. Mire, yo creo que aquí el problema es un problema de fondo. Ustedes están en lo que están, que es en generar desasosiego en la ciudadanía, hacerle creer que España es un Estado fallido. Eso sí, prometen ustedes servicios de primera, el mejor tren del mundo, etcétera, pero eso sí, rebajando impuestos. Es decir, la cuadratura del círculo. Van a rebajar impuestos, pero van a conseguir que España tenga más y mejor calidad en el servicio ferroviario y eso es absolutamente imposible, señorías. Insisto, vendré aquí las veces que ustedes me convoquen, pero eso sí, hablar de los temas que ustedes eligen. Si los pudiera elegir yo, pues elegiría, pero es que ni siquiera les puedo elegir yo, lo eligen ustedes, sean ustedes más eficientes a la hora de hacer su trabajo. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vox sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar la asistencia sanitaria de los españoles. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción tiene la palabra el señor García Gómez. Muchas gracias, señor vicepresidente. Piensa el ladrón que todos ladrones son de su condición. El partido que más ha robado a los españoles durante toda la historia ha sido el Partido Socialista, señor ministro. Ha sido el Partido Socialista. Y no me haga recordarle que se le gastaron 680 millones de los andaluces en prostitutas y cocaína. Señorías, España no puede ser el hospital del mundo. Se lo repito por si no os ha quedado claro. España no puede ser el hospital del mundo. Por eso hay que derogar ese decreto que pretende que quien quiera puede venir a España y hacer uso de la sanidad que pagamos entre todos. Y no hablo de urgencias vitales, porque no le voy a permitir su demagogia habitual. No puede ser que una persona pueda venir aquí de turismo sanitario y le paguemos entre todos sus operaciones y tratamientos, y que cuando una familia española que su hija se queda en coma en Tailandia y necesiten traerla a España, el Gobierno los abandone por completo y tenga que ser la propia familia la que a través de donaciones pague un avión para traerla. Eso sí, donde estuvo rápido el Gobierno fue para pasar el cepillo y quedarse el 35% de donaciones a través de Hacienda. Para repatriar a una joven española en coma no hay dinero. Eso sí,
para repatriar a los pijos rojos de la Barbigaza y la de Colau que se fueron de fiesta con sus barquitos, para eso es lo que haga falta. Aviones y lo que sea. Ah, y por supuesto no le han cobrado nada. Invita a la casa. Claro que sí. Sanidad para todo el mundo. Pero para Antonio, un fontanero autónomo de 58 años que tiene las rodillas destrozadas de trabajar y necesita una prótesis, para él, meses y meses en unas listas de espera interminables. Una infiltración como mucho y para casa. Y si no puede apenas trabajar del dolor que soporta cada día, si no puede pagar las facturas, si no puede sacar adelante a su familia, que ni se le ocurra quejarse, que lo van a tachar de ultra. Porque claro, desde que está gobernando Sánchez, han entrado 4 millones de extranjeros en España y tenemos las mismas camas, los mismos hospitales y los mismos centros de salud. Y ahora quieren meter otro 1 millón más. Así nos está yendo. Y si cuando vas a urgencias te tienes que pasar horas con tu hijo pequeño llorando en brazos, o a tu madre te la tienen en un rincón durante horas en una silla destartalada, o te toca estar en una cama, en un pasillo, sin ningún tipo de intimidad, o eres el único español en la sala de espera, tampoco te quejes, que te dirán facha. Esa es la realidad de hoy en día en nuestra sanidad. Han convertido a España en una gigantesca sala de espera, donde los españoles solo tienen derecho a pagar, a esperar y a callar. Luego ponen el grito en el cielo porque muchos españoles deciden sacarse un seguro privado de aquellos barros, estos lodos. Y no se equivoquen, la situación de la sanidad española no es casualidad, es responsabilidad directa de quienes han gobernado este país y las distintas comunidades autónomas. Porque lo que hoy viven millones de españoles no ha aparecido de un día para otro, lo han construido ustedes, decisión tras decisión, ley tras ley, abandono tras abandono. Y el resultado es el que es, un sistema sanitario saturado, tensionado e incapaz de responder a tiempo. La sanidad llega tarde el especialista, llega tarde el diagnóstico, llega tarde la solución. Eso sí llega. Y en sanidad, llegar tarde no es un retraso, es una condena, una sentencia a vivir con dolores crónicos o incluso a perder la vida. Como le pasó a Carmen, de Melilla. Carmen acudió varias veces a su centro de salud porque notaba algo extraño en ambos pechos. La cita con el especialista tardó meses. Cuando finalmente llegó el diagnóstico, el cáncer de mama ya estaba muy avanzado y tuvieron que aplicarle una mastectomía doble. Meses que pudieron marcar la diferencia entre la vida y la muerte y atacar el cáncer de una manera temprana. María nunca superó el trauma sufrido. No era capaz de rehacer su vida y ni de mirarse al espejo y decidió suicidarse. Porque lo que se ha hecho durante años en España y en las comunidades autónomas no es política social. Es sobrecargar un sistema esencial sin reforzarlo, sin dimensionarlo y sin asumir las consecuencias de sus políticas. Y esas consecuencias las están pagando los españoles con su salud y con su vida. ¿Cómo puede ser que paguemos más impuestos que nunca y tengamos peores servicios que hace 20 años? Porque pasa con la sanidad, pasa con la educación, con las carreteras, con los trenes, con todo. Y está pasando, porque pasa y mucho. Pasa que los profesionales sanitarios no pueden más. Los médicos, los enfermeros, los sanitarios están sosteniendo un sistema en condiciones límite, con guardias interminables, con sobrecarga constante, con falta de medios. Y aún así, siguen. Siguen porque tienen vocación, porque creen en lo que hacen, porque saben que detrás de cada paciente hay una vida en juego. Por eso pedimos un estatuto médico propio, porque debemos proteger a quienes nos protegen. Porque no queremos que más médicos se marchen de España o más sanitarios abandonen la profesión ante la precariedad, la presión y las agresiones que soportan. Por eso los médicos están en huelga contra este gobierno. La huelga de médicos está siendo histórica. Mi enhorabuena a la ministra por su gestión. Y a la ministra le pedimos celeridad y que se anticipe para estar al lado de los sanitarios y de los pacientes, sin demoras. Porque mientras ella decide si responde o cómo responde, hay pacientes que no pueden esperar. Por eso pedimos
que el Bijuvé, que tanto necesitan las personas con piel de mariposa, esté disponible en toda España. Que es posible y se puede hacer ya, que tenemos los medios. Háganlo, úsenlo, alivien el dolor y el sufrimiento de estas personas, sin excusas. Señorías, el sistema español está al límite. La confianza de los ciudadanos está desapareciendo. Cada vez más españoles sienten que su país les ha abandonado. Y si España hace eso, si deja de proteger a quien ha sostenido el estado de bienestar, cuando alguien enferma, entonces no estaremos hablando de una crisis sanitaria. Estaremos ante algo mucho peor. Un país que ha decidido dejar atrás a los suyos. Y termino. El otro día la ministra nos preguntaba que cuál era nuestro modelo sanitario y se lo dijimos bien claro. Aquel que no abandona a los españoles y que los priorice, sobre todo ante los intereses políticos de unos y de otros. Preferencia nacional en vivienda, en sanidad y en todo. Los españoles deben ser siempre los primeros. Gracias. Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Reinal Rehillo. Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes a todos. Quiero empezar mi intervención dejando claro que desde el Grupo Popular estamos trabajando para dar solución a los problemas en sanidad, que son muchos, más que en ningún otro momento. ¿Y qué está haciendo el Gobierno? No dar estabilidad a la cartera del Ministerio de Sanidad. Ya llevamos 6 ministros nombrados por Pedro Sánchez desde junio de 2018 y parecen fijos discontinuos. La última en llegar, Mónica García, es la peor valorada. Según el CIS de enero, el 30% de la población ve nefasta su gestión. Y eso es tremendo. La moción de Vox que vamos a tratar es un cajón desastre, o de desastre más bien. Traen 10 puntos unidos por la materia, la sanidad, pero con un contenido dispar. Universalidad, financiación, falta de profesionales, estatuto marco, innovaciones terapéuticas, especialmente para las enfermedades raras. El Grupo Popular ha presentado una enmienda, por sentido común, desde el liderazgo y la experiencia, sustentado en la gestión de muchos años. Hemos propuesto un modelo de financiación personalizado, adaptado a las necesidades reales, e insistimos en una partida económica destinada a la sanidad. El Partido Popular es un partido de Estado, de diálogo y de consenso. Repito, de diálogo con los profesionales, con ellos, por ellos y para ellos, porque son el principal activo del sistema. Ponemos los problemas sobre las mesas y buscamos soluciones. Hay que hablar de guardias, de formación, de carga de trabajo, de retribuciones, de reconocimiento, de descanso, de conciliación, de jubilación y de 1000 cosas más, de todo lo que les preocupa, llegar a acuerdos y poder beneficiar a la sociedad. Señorías, hasta los consejeros de las comunidades autónomas, incluso las que no están gobernadas por el Partido Popular, como Castilla-La Mancha, País Vasco y Canarias, han pedido a la ministra que resuelva esta situación que solo ella ha generado y es incapaz de solucionar. ¿Planteará soluciones al comité de huelga en la reunión de mañana o seguiremos igual? ¿Se le acumula el trabajo porque el viernes tiene la comisión del interterritorial? La señora ministra debería escucharlos en beneficio de los profesionales y de la ciudadanía, porque el conflicto debe terminar ya. Con respecto a la universalidad, desde el Grupo Popular creemos que la sanidad española debe dar acceso a quien lo precise, porque tenemos una tradición humanitaria demostrada. Pero con este Gobierno ya sabemos que la política de inmigración es un desastre. Y no podemos hacer de la irregularidad un derecho.
Señorías, el sanchismo invita y otros pagan. Pero ¿cómo se paga? ¿Cómo? Si no hay presupuestos, ni los habrá en esta legislatura. ¿Y qué dice sobre esto la señora Montero? Que se va de candidata del PSOE por Andalucía, que ha terminado su tarea en el Gobierno de España y que los presupuestos los presentará su sucesor. ¿De verdad el Gobierno no ha tenido tiempo? Cuenten la verdad a los españoles. Díganle que España está paralizada desde octubre del 2022 y las comunidades autónomas también. Que tenemos un modelo de financiación sanitario obsoleto. Y el que no haya presupuestos también influye en el retraso para financiar las innovaciones terapéuticas que aprueba la Agencia Europea del Medicamento. Estamos con unas cifras intolerables, más de 600 días de media. Y la financiación de la medicación en situaciones especiales debería ser solo puntual. Señores del Gobierno, no sean trileros. Para nosotros es importante que se financie bien, que los trámites sean ágiles, que sea sostenible, pero todo con equidad y cohesión. Estamos hablando de sanidad y no de una herramienta electoral. Paradójicamente, la situación que viven los médicos en España, la ministra pregona su profesión, se autodenomina médico y madre. Llevó la bandera sindicalista cuando estaba en la oposición. No dudó en hacer política con la sanidad, alegando que trabajaba en defensa de la sanidad pública. Y ahora se ha transformado. Ha pasado de agitar la calle a deslegitimar a los profesionales, a desacreditarlos, calificando la huelga como política por denunciar el deterioro del sistema. De verdad, mucha marea blanca, pero se ha olvidado de llevar la bata blanca. Solucionen el problema ya. Solucionen el problema ya. Porque la salud no debe estar en medio del debate político. Porque los ciudadanos deben ver cubiertas sus necesidades sanitarias. Y si este Gobierno no es capaz, dimitan, convoquen elecciones, que ya lo solucionaremos nosotros. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Sánchez Serna. Gracias, presidente. Esta tarde Vox nos trae una moción para defender aparentemente el derecho a la asistencia sanitaria. Y digo aparentemente porque en realidad es una moción para hablar de su obsesión de siempre, ¿no?, que es la inmigración, como usted ha dado buena prueba. Miren, podríamos estar de acuerdo en un diagnóstico general. La valoración de la sanidad ha empeorado, los tiempos de espera para acudir al médico en la atención primaria se duplican, las listas de espera para una intervención quirúrgica siguen creciendo, nuestros profesionales sanitarios sufren la precariedad en sus propias carnes. Como digo, con todo eso se puede estar de acuerdo de un modo muy general. Pero, señorías de Vox, con lo que nunca vamos a estar de acuerdo es con el análisis que hacen ustedes sobre las causas de todos estos problemas, que en su mente racista solo atienden a una cosa, que es la supuesta saturación provocada por los inmigrantes. Y miren, no hay mayor falacia que esto. Y yo les voy a dar unos datos a ver si ustedes pues se vienen a discutir. En la Extremadura de María Guardiola, con un 4% de población nacida en el extranjero, el tiempo medio para la espera en una intervención quirúrgica es ahora mismo de 134 días. Mientras que en el País Vasco, con un 14% de población extranjera, ese tiempo es de 61 días. Bueno, ¿esto cómo lo explican ustedes, señorías de Vox? Ya que no lo dicen ustedes, lo voy a decir yo. La culpa del estado lamentable en la que está la sanidad pública en nuestro país es fundamentalmente por culpa de sus amigos del Partido Popular, que gobiernan en 11 de las 17 comunidades autónomas
y que son las que tienen las competencias de sanidad transferidas. Yo sé que ustedes no lo van a decir porque la ultraderechita cobarde pues ahora quiere gobernar con el Partido Popular en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León, y ahora le viene mal criticar al Partido Popular por si acaso lo dejan fuera del gobierno. Pero esto es así. Y aparte, ¿no?, de su propuesta de querer expulsar a todos los inmigrantes de la sanidad, vamos a ver qué proponen ustedes en materia sanitaria, ¿no? Lo sabemos porque en su programa de 2019, España Viva, ustedes recogían en esas 100 propuestas algunas propuestas para sanidad. Primera medida, suprimir en la sanidad pública las intervenciones quirúrgicas ajenas a la salud, como el cambio de género o el aborto. O sea, lo que ustedes proponen, su principal preocupación en sanidad es obligar a las mujeres a abortar en clínicas privadas y las garantías sanitarias que tienen en su hospital de referencia, escondidas, como en los tiempos de la dictadura. Segunda medida, copago para todos los residentes legales que no tengan un mínimo de 10 años de permanencia en nuestro suelo. Es decir, que la gente que vive, que trabaja en España, ustedes le quieren hacer pagar 2 veces. ¿Y eso cómo se entiende? Pues puro racismo. Así que todo lo que ustedes dicen se reduce a cuestiones racistas. Tercera medida. En 2019 ustedes en este programa defendían la vacunación obligatoria de todos los menores hasta 16 años. Sin embargo, después de la pandemia cambiaron totalmente el discurso y se sumaron a los negacionistas. Ustedes votaron en contra, por ejemplo, del certificado COVID, y los consejeros de Vox, cuando gobernaban en las comunidades, llegaron a recomendar a la gente que no se vacunara. Un despropósito. Cuarta medida, propulsar los conciertos público-privados necesarios que vayan en beneficio de la sanidad pública. Es decir, más conciertos, más dinero para la sanidad privada. Y termino con la quinta y última medida, que en realidad es una declaración de intenciones. Acabar con la sanidad pública. Lo dijo Ignacio Garriga. La sanidad universal y gratuita es una lacra. ¿Saben ustedes qué es una lacra, señorías de la ultraderecha? Una lacra es que los buitres de la sanidad, como Rivera Salud, se hagan con la gestión de hospitales públicos, como el Hospital de Torrejón, para ordenarle a los médicos y a los enfermeros que aumenten las listas de espera, que atiendan a menos pacientes y que reutilicen material quirúrgico de un solo uso, como los catéteres. La verdadera lacra de la sanidad española son los buitres que quieren desmantelar un derecho a la ciudadanía como la salud universal y convertirlo en un negocio, porque cuando la salud es un negocio, tu objetivo no es curar a la gente, es aumentar los beneficios. Sin embargo, la extrema derecha solo sabe apuntar hacia los inmigrantes ilegales. No hace mucho, en 2019, pedían excluir de la sanidad pública a los inmigrantes legales con menos de 10 años de residencia. También a las mujeres que ejercen su derecho al aborto. Y mañana ya no serán los inmigrantes solo, seremos todos nosotros. Lo dijo Abascal hace un año. Estamos dispuestos a hacer exactamente las mismas cosas que están haciendo en Estados Unidos y como lo están haciendo en Argentina, es decir, meter la motosierra. Como en la Argentina de Milei. ¿Usted sabe que en la Argentina de Milei se ha disparado la mortalidad infantil? Como en los Estados Unidos. ¿Usted sabe que en los Estados Unidos hay 25 millones que no tienen ningún tipo de cobertura sanitaria? 2 gobiernos que han retirado a sus países de la Organización Mundial de la Salud. Ese es el modelo que ustedes reivindican. Frente a ello, desde Podemos decimos que la sanidad pública, universal, gratuita, justa y solidaria no es ninguna lacra. Es la bandera y el emblema de este país. Es algo de lo que sentirnos orgullosos y desde luego nosotros queremos defenderlo de los Abascales, de los Mileis, de los Trump y de los comisionistas de Rivera y de Quirón. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra la señora Estren Fallos. Bé, gràcies, president. La veritat és que no em vull entretenir gaire, és tard, tots tenim comissions després, en el text d'aquesta moció, perquè al final és una mica más de lo mismo del que ens té acostumat Vox, que és venir aquí amb un llençol de propostes racistes que només busquen alimentar el discurs del pobre contra el més pobre i no resol absolutament cap dels problemes del sistema sanitari públic. Així que el que faré serà centrar-me en el títol de la iniciativa. Vox parla de què farà el govern per garantir l'assistència sanitària i, de fet, la resposta està en una sola cosa i és molt senzilla, que és recursos. Recursos, recursos, recursos i més recursos. I sobretot recursos
que vostès se n'obliden sempre, traspassats a les comunitats autònomes que són qui gestiona els serveis sanitaris de la sanitat pública. Que vostès el que volen és menys recursos i més centralitzats. Per tant, així segur que no acabarem amb els problemes de la sanitat pública. Garantir una sanitat pública de qualitat i per tothom és tenir més professionals, millors condicions laborals, menys llistes d'espera, és poder dedicar més temps als pacients i no tenir professionals absolutament esgotats física i mentalment. I això no depèn de l'origen de qui entra per la porta de la consulta, sinó que depèn de tenir suficients professionals per atendre a totes les persones que entren a la consulta. Mirin, aquests dies a Catalunya ho hem vist clarament amb mobilitzacions dels professionals sanitaris. Els metges i el personal mèdic han sortit al carrer i no ho han fet per discriminar ningú. El que demanen és més plantilla, més temps per atendre les visites i més recursos per poder fer la seva feina. I tenen aquesta recepta, per sorpresa de ningú, només es soluciona, com deia, amb més recursos. I aquí és on entra en joc la política. La política que, efectivament, Vox fa molt poc. I em permetran que, com que soc d'Esquerra Republicana, reivindiqui la política que fa Esquerra Republicana, que el que decideix fer és seure a la taula per aconseguir més recursos per poder invertir en sanitat, en educació i en tots els serveis públics, que tenen impacte en tot allò que està traspassat al nostre país. Gràcies a aquests acords, Catalunya, per exemple, es beneficiarà de la condonació d'una bona part del deute del Fons de Liquidació Autonòmic de 15.000 milions d'euros. Saben què són 15.000 milions d'euros? Són 10 camps nou. Els que els agrada el futbol i són del Barça saben el que és la reforma del Camp Nou. 15.000 milions d'euros són 10 camps nou que no haurem de pagar i, per tant, tindrem per invertir en els serveis públics del nostre país. Però no ens hem conformat només amb això, sinó que hem treballat per tenir un acord de finançament, un nou acord de finançament, que permetrà que Catalunya disposi de 4.700 milions d'euros addicionals. Saben què es pot fer amb 4.700 milions d'euros addicionals? Es poden fer 7 hospitals Josep Trueta a Salt. 7. Els que són de la zona també saben quin impacte té aquesta nova construcció. I no ens conformem amb això. També volem que el PSOE desbloquegi el pacte sobre el traspàs de la recaptació de l'IRPF per tenir totes les eines i que es converteixin en més recursos per sanitat, per educació i per serveis públics. El que ens sorprèn és que aquells que diuen defensar el nostre país, que també és el seu país, com Junts per Catalunya, bloquegin absolutament tots aquests acords. I li diré més, no només ens sorprèn que ho bloquegi Junts per Catalunya, perquè ells diuen que treballen per Catalunya, però deixin-m'ho dubtar. El que em sorprèn també és que vostès, que volen que la sanitat pública vagi millor, no estiguin d'acord amb un nou model de finançament que tenen caducat des de fa tropecientos anys i que reverteix en totes les comunitats autònomes. Mirin, garantir els serveis públics també vol dir escoltar els professionals. I no només ho hem vist amb la sanitat aquests dies als carrers de Catalunya, sinó que l'educació, que també és un servei públic que, sorpresa, es financia amb recursos traspassats a les comunitats autònomes, ha sortit al carrer. Milers de persones de la comunitat educativa han sortit al carrer reclamant millores, reclamant recursos per l'escola inclusiva i reclamant al govern del PSC, els miro vostès, que se'ls escolti i que no doni per bo un acord que rebutja el 95% dels docents. Per això nosaltres mai de la vida podem recolzar les propostes i les receptes de Vox, que al final consisteixen en dividir la societat, com deia, entre el pobre i el més pobre, retallar serveis públics mentre baixen els impostos als més rics. Nosaltres continuarem fent el que hem fet sempre, que és treballar perquè la ciutadania de Catalunya visqui millor, perquè tingui millors serveis públics, perquè tingui més recursos, perquè ens traspassin les competències de tot allò que aquí vostès fan malament, com per exemple els exàmens del MIR. I per tant, aquesta és la posició d'Esquerra Republicana. No cal que li digui que votarem en contra d'aquesta moció i deixi'm avançar-li segurament de totes les que presentin durant aquesta legislatura. Moltes gràcies. Gràcies. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra la señora Recas Martín.
Muchas gracias, presidente, señorías. Venga, título de la moción de Vox. Medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar la asistencia sanitaria de los españoles. Le voy a dar unas pistas, aunque después de la intervención de Mónica García del otro día, vaya repaso que les dio, poco me queda por decir. Sin embargo, les diré que la atención está garantizada. ¿Y cómo se está garantizando esa atención? Primero, defendiendo el sistema. Más inversión, más reformas, siendo conscientes, muy conscientes de la situación, haciendo un buen diagnóstico y trabajando junto a las comunidades autónomas, las sociedades científicas, de pacientes, sindicatos, en políticas para mejorar dicho sistema. Hablando de comunidades autónomas, hablaban ustedes del baremo de insatisfacción del sistema nacional. Los que leemos un poquito más profundamente los documentos, vemos que hay muchas diferencias en las comunidades autónomas según quién gestione la misma. Por ejemplo, Andalucía, solo el 38% de la población está satisfecha con la atención que reciben. ¿Saben también cómo intentamos que la población tenga mucha mejor salud? Pues impulsando políticas relacionadas con la salud y los cuidados, como ese Real Decreto Legislativo de la Vivienda, que dará respiro a mucha gente preocupada, por no decir ahogada, con el problema de la vivienda. Si tanto les preocupa el bienestar de los españoles, voten a favor de este Real Decreto Legislativo. O, por ejemplo, apostando por una ley de gestión pública que evite que parte del dinero de nuestros impuestos se lo queden empresas con ánimo de lucro, mucho ánimo de lucro. De nuevo, por su Dios, el sistema nacional se financia por impuestos, no por cotizaciones. Quítenlo de la propuesta, estudien un mínimo. Y de verdad, tatúenselo, que yo se lo pago. Señorías del PP, ¿qué tal Soria? Y como ocurre siempre que ustedes proponen algo, nos toca a nosotros desmentir los bulos, las mentiras y las incorrecciones. En 5 minutos no me da tiempo, señor García. Pero vamos a empezar. Hablan de derogar el Real Decreto de Universalidad. Pues mire, no. Llevamos desde el 2012 esperando, que el Partido Popular dejó a más de 800.000 personas sin atención. Estamos esperando. Señorías del PP, les quiero dar aquí un consejo. Respeten el Real Decreto de Universalidad. Incluso Madrid parece que está dando instrucciones para hacerlo, porque claro, como bien hizo Mónica García, tener que exigir que apliquen la ley de los juzgados, hablo por ejemplo del derecho del aborto, puede llevar a la señora Ayuso a la inhabilitación. Y claro, ser otra vez el perro de Esperanza Aguirre en Twitter debe ser muy duro. Aunque claro, ahí está la puerta giratoria, seguro que acaba en Quirón. Hablan también de un posible colapso del sistema sanitario y de un aumento del gasto. Señor García, usted estuvo en las comparecencias de Universalidad y quedó clarísimo por expertos, la gente que viene aquí son jóvenes, usan poco el sistema y es mucho mejor que lo utilicen antes y no después, que tengan que acudir a urgencias, que la enfermedad es mucho más grave. Un detalle que yo creo que no lo habéis leído bien. Si derogamos ese Real Decreto de Universalidad, dejamos sin existencia también a un colectivo que hemos incluido. Señor García, y seguro que les gusta, a aquellos españoles, esto sí, que viven en el extranjero y que regresan a España, incluidos esos que ahora piden al Gobierno que les traigan de España desde paraísos fiscales en riesgo de ser bombardeados. Hablan de turismo sanitario. Señor Figaredo, el bulo de Colombia y que hay carteles. En 2 minutos los verificadores dijeron que esto era mentira, que esto era de cuentas de entretenimiento. Para entretenimiento el que tenemos aquí nosotros con ustedes es una vergüenza. De verdad. Y como ocurre siempre, también piden que retiremos el proyecto del Estatuto Marco. Venga, pues miren, después de 20 años esperando para mejorar las condiciones de los profesionales sanitarios, no vamos a parar ahora. Nadie, repito, nadie, ni unos ni otros se han atrevido a abrir esto. Ninguno. Porque era difícil, lo sabemos, y va a ser difícil. ¿Pero para qué venimos? ¿Para quedarnos aquí sentados? Pues no, para legislar y hacer políticas. El Ministerio de Sanidad ha mantenido más de 60 reuniones con la mesa del ámbito, 5 reuniones con las convocatorias de huelga. En los próximos días, más reuniones. Así que no pueden acusar a este Gobierno de que no se haya tenido en cuenta sus necesidades hasta el límite de sus competencias le permiten. Hoy nos hemos levantado leyendo una noticia relacionada con el Estatuto Marco, con frases como: el acuerdo les gusta, pero como no saben si van a poder ponerse la medalla, igual no lo aceptan. Me da vergüenza ver cómo sí se han alcanzado acuerdos que eran positivos para los médicos, pero por los sindicatos, querer ser los protagonistas, no se han llevado a cabo. ¿Sabe quién ha publicado esto? Una médica que ha dimitido y que estaba en las negociaciones del Estatuto Marco y a la cual le mando un gran abrazo. Porque sí a las mejoras laborales para los médicos, sí a las mejoras laborales para los profesionales sanitarios y sí a las negociaciones, por supuesto, sí al Estatuto Marco. Y las soluciones que dan ustedes, una vez más,
Estudien, de verdad. En vez de dar alternativas, ver los modelos de recursos humanos, proponer cómo quitar las guardias de 24, proponen un estatuto propio solo para un colectivo, que ni siquiera sus socios lo aprueban, por algo será. Finalmente, señorías de Vox, estudien, que siempre hacen el ridículo. Ya se lo ha dicho en más ocasiones, en vez de obsesionarse con la centralización, céntrense en no hablar con bulos, en dar datos reales, en estudiar y, sobre todo, y ser mejores personas. Gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Cobo Carmona. Gracias, presidente. Bueno, ya han escuchado todo el día. Invasión migratoria, caos, inseguridad, miedo para la población, para luego aparecer ellos como los hacedores del orden y la ley. ¿Qué orden puede prometer alguien que lo primero que haría si estuviera gobernando hoy es meternos en una guerra ilegal? La moción del Partido Popular pregunta por las medidas que va a adoptar este Gobierno para garantizar la asistencia sanitaria de los españoles. Y la respuesta es muy sencilla, ejercer sus competencias, lo que ya ha hecho desde que llegó. Lo primero que hizo, poner a funcionar la economía de un país que se encontró completamente gripado después de años de políticas de austeridad del Partido Popular. En segundo lugar, una política fiscal responsable que ha permitido a este Gobierno proponer un nuevo sistema de financiación con una aportación adicional de 21.000 millones de euros para las comunidades autónomas que podrían dedicarse, por ejemplo, a la sanidad pública. La cuestión es si las comunidades, gobernadas en su mayoría, como saben, por el Partido Popular, van a ejercer su competencia o simplemente van a renunciar a esta auténtica millonada porque viene de Pedro Sánchez. ¿De verdad se puede permitir el señor Moreno Bonilla renunciar a 5.700 millones de euros que podría dedicar a la sanidad pública? Pues miren, no puede porque no son suyos, nos corresponden a todos los andaluces. Y es un lujo que no se puede permitir. Esta semana hemos conocido que la sanidad pública del señor Moreno Bonilla, la sanidad del Partido Popular de la Junta de Andalucía, es la peor valorada de toda España. Y créanme que a los andaluces y a las andaluzas no nos ha sorprendido lo más mínimo. Quizá porque tenemos 2 millones de pacientes en listas de espera o hay 1 millón de andaluces y andaluzas que están esperando para conocer su diagnóstico, que no saben lo que les pasa. 500.000 niños y niñas sin pediatra. O porque de media esperamos entre 11 y 15 días, eso de media, para que tenga una cita en atención primaria. Lo último que hemos sabido, después de derivarte de forma obligatoria a una clínica privada para operarte, resulta que no tienes garantizado ni siquiera que tengas un anestesista mientras estás intubado en el quirófano. Los propios anestesistas lo han denunciado, ya lo habrán leído, me imagino. Dicen, no ha pasado nada porque hemos tenido suerte. Un anestesista para cada 3 quirófanos. Estamos hablando de cosas muy serias. Esa es competencia exclusiva de la Junta de Andalucía. ¿Qué explicación ha dado a este caos el señor Moreno Bonilla? Es que ni médicos. Ustedes me traen médicos, yo los contrato. Que no hay médicos. 657 médicos en activo han salido de Andalucía en el año 2024. Datos del Consejo Superior del Colegio de Médicos de Andalucía. Y se han ido, como decía esta mañana el señor Abascal, todos se van de España. Es mentira. Se han ido a otras comunidades autónomas, más del 90%. 583 médicos se han ido, por ejemplo, de Andalucía a Castilla-La Mancha. ¿Sabe por qué se van los médicos de Andalucía? Aquí tengo un montón de andaluces. A que no es por lo mal que se come, ni por el mal clima que tenemos, ni porque se aburren en Andalucía, ¿verdad? Se van porque Moreno Bonilla le ofrece contratos de 1 mes y con los peores sueldos de toda España. Por eso se van los médicos de Andalucía. Señorías, para este auténtico caos sanitario, Moreno Bonilla no ha necesitado ni a Vox. Él solito ha liado este pifostio en Andalucía. Y además, nos tememos que de forma premeditada, ya sabemos que tienen un fin. Pero claro, el problema es la invasión migratoria, los inmigrantes que llegan a Andalucía. Fíjense qué fácil se desmonta su argumento.
Dato 1. Se oponen a la regularización de las personas que ya viven en España porque esto va a suponer una saturación de la inmigración. En Andalucía viven 900.000 personas más o menos no nacidas en España. Dato 2, que les voy a dar. 38 millones de turistas visitaron Andalucía en el año 2025. 100 millones toda España. Bueno, primero, esto es un éxito del turismo de Andalucía. O sea, estamos súper orgullosos. La gente viene a Andalucía por lo que somos. Y es un éxito del sector hostelero y turístico de Andalucía. Pero fíjense, solo con que 1 de cada 40 turistas necesitara atención médica ya tiene mucho más impacto en el sistema sanitario que toda la población migrante. Pero de esos turistas no hablamos, de esos extranjeros no hablamos. Encontrarse en una sala de espera en Marbella con un alemán no les molesta a nadie. Les molesta el color de la piel de las personas que vienen a trabajar aquí. Y termino, señor presidente. Termino. Mía, su nombre es Mía. Mía es una niña de 8 años de Linares que padece epidermólisis bullosa. Su madre, Ana, su padre Chisco, cada día le dedican todos los cuidados que Mía necesita. Y ellos tienen puestas todas las esperanzas en Bijubec, un tratamiento que aliviaría de forma significativa todos los padecimientos que esta enfermedad le supone. La semana pasada vimos a Moreno Bonilla fotografiarse junto a Leo, un niño que padece la misma enfermedad, para anunciar el tratamiento Bijubec para todos los pacientes que padecen piel de mariposa en Andalucía. Pocos días después ya era, veremos a ver caso por caso, las familias no saben nada, no se han dado fechas concretas. De verdad esperamos que no se le ocurra utilizar a familias como la de Mía o la de Leo para blanquear su imagen, porque vamos a estar muy atentos para que cumpla su compromiso. Termino de verdad. Recuerden, los andaluces y las andaluzas ahora sí tenemos la oportunidad de contratar el mejor seguro público y seguro sanitario que existe, que es votar por una sanidad pública, universal y de calidad. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vox sobre la estrategia energética del Gobierno para garantizar la supervivencia de la industria y el crecimiento del país. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción tiene la palabra el señor Rodríguez Almeida. Muchas gracias, señor presidente. Bien, desde Vox hemos registrado esta moción para garantizar la supervivencia de nuestro sector industrial y los puestos de trabajo de las familias españolas que están vinculadas al sector industrial, que es el motor de cualquier país próspero. Les recuerdo la clásica distinción entre países industrializados y subdesarrollados. Durante los últimos años, España ha experimentado un progresivo deterioro en su modelo energético. Desde Vox hemos advertido incansablemente que el incremento continuado de los costes de la energía y la pérdida de competitividad de nuestro tejido industrial no son un accidente. Son el resultado directo de una estrategia política errónea, una estrategia que ha subordinado la planificación energética a objetivos ideológicos basados en el fanatismo climático totalmente ajenos al interés general. Esa política energética, pactada en Bruselas por socialistas y populares, fue responsable del cero energético que sufrió nuestro país hace casi un año, el 28 de abril de 2025. La semana pasada, mi compañero, el señor Figaredo Álvarez Sala, interpeló a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre la estrategia energética del Gobierno,
precisamente en un contexto geopolítico que tensiona las cadenas de suministro de fuentes de energía esenciales para nuestra actividad económica, energética e industrial. Lamentablemente, ninguna respuesta positiva pudimos obtener de la ministra Aguesen, sucesora y discípula de la señora Rivera, cuyas políticas como ministra agravaron significativamente las dramáticas consecuencias de la Dana de Valencia, en la que murieron 222 personas, y han lastrado al sector energético e industrial español. Como irritante premio es ahora la vicepresidenta de la coalición de gobierno de socialistas y populares en la Comisión Europea. Y digo que de nada sirvió la interpelación a la ministra de mi compañero, porque el Consejo de Ministros extraordinario del pasado viernes 20 de marzo, además de haber llegado tarde, adoptó medidas completamente insuficientes, como los recortes fiscales temporales a los hidrocarburos y la electricidad. Seamos claros, señorías, estas medidas son parches coyunturales que dejan parcial o totalmente sin resolver el problema de fondo que asfixia nuestra economía. Nuestra moción, que ahora presento, exige una rebaja permanente del IVA a la electricidad al 4% y no al 10% como ha adoptado el Consejo de Ministros, y la eliminación total del impuesto especial sobre la electricidad y el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica. Pero lo verdaderamente alarmante, señorías, no es lo que han hecho a medias, sino lo que han decidido ignorar por completo. El Gobierno ha dejado totalmente sin resolver las reformas estructurales que necesita España. Han ignorado nuestra propuesta fundamental: diseñar y ejecutar un plan nacional de soberanía energética. Permítanme detallar el impacto devastador de esta negligencia política. En primer lugar, el suicidio nuclear. El Gobierno mantiene el cierre programado de nuestras centrales nucleares para los próximos 8 años, al negarse a reconocer la energía nuclear como un elemento imprescindible del sistema eléctrico. Están eliminando nuestra principal fuente de generación estable. El resultado, señorías, un sistema eléctrico cada vez más vulnerable y dependiente de terceros países. En segundo lugar, el sectarismo ecológico. Han dejado intacta la Ley de Cambio Climático y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC. Estas normas, señorías, concebidas desde el ecologismo radical, introducen prohibiciones al aprovechamiento de nuestros propios recursos naturales y son, a ojos de la industria, totalmente utópicos e irrealizables. La sumisión, en tercer lugar, señorías, la sumisión a la coalición de socialistas y populares de Bruselas. En lugar de defender nuestros intereses exigiendo la derogación del Pacto Verde Europeo y el fin del especulativo mercado de emisiones de CO2, como proponemos desde Vox, el Gobierno sigue claudicando ante unas políticas europeas que priorizan la ideología sobre la seguridad y estabilidad de nuestro suministro. También, señorías, el desprecio al campo y a la industria. Siguen sin elaborar una política hídrica nacional que promueva un plan nacional del agua con interconexión de cuencas, vital no solo para el consumo, sino para el desarrollo industrial y energético. Señorías, ¿cuál es el impacto sobre nuestra economía de esta inacción del Gobierno? Pues, en primer lugar, nuestra gran industria, en particular el sector electrointensivo, se ve obligado a operar en condiciones de clara desventaja frente a sus competidores internacionales. El Gobierno no le garantiza un suministro eléctrico estable, predecible y a precios competitivos. Por el contrario, la industria sufre constantes paradas obligatorias mediante la activación de los servicios de respuesta de la demanda, priorizando políticas climáticas sobre la continuidad de la producción. Señorías, este marco normativo irracional al dictado del ecologismo radical genera un clima desincentivador para la inversión. La falta de respuesta del Gobierno se traduce hoy en una amenaza real y palpable: deslocalizaciones masivas, reducción de la productividad y destrucción de empleo estable, comprometiendo de forma letal
la base industrial de nuestro país. Es hora de proteger lo nuestro, señorías, es hora de recuperar el control sobre nuestros recursos nacionales y eliminar las distorsiones regulatorias que arruinan nuestras empresas. Desde Vox seguiremos haciendo todo lo posible, no solo para desacelerar el desmantelamiento de nuestra industria, sino para revertirlo y reindustrializar España, para recuperar la senda de prosperidad y liderazgo a la que el sector industrial español siempre ha estado llamado. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra la señora Sagastizábal Unceta Barrenechea. No quiere intervenir. Continuamos con el Grupo Parlamentario Republicano, con la señora Granollers Cunillera. Gràcies, president. Bueno, gairebé bona nit, ja que portem moltes hores amb aquest plenari. La indústria no és només creixement econòmic, senyories de Vox. És ocupació digna, és sobirania, és cohesió territorial i també justícia social i ambiental. I justament per això la moció que avui ens presenten podria servir perfectament per un nou episodi de La Terra no és plana. Aquesta moció parteix d'un diagnòstic profundament equivocat. Neguen la realitat, confonen les causes i després s'estranyen que les seves solucions no funcionen. Parlen d'ideologia, de fanatisme climàtic, d'excés de renovables, quan el problema real és just al contrari. No hem fet prou per transformar de veritat el sistema energètic. I això és especialment greu en un context de tensions geopolítiques, on ha tornat a quedar clar fins en quin punt depenem de factors externs. Ja ho vam veure amb la guerra d'Ucraïna i ni tan sols llavors Vox va abandonar el seu terraplanisme energètic i ara tornen a fer exactament el mateix. Més dependència del combustible fòssil, més centralització i menys control democràtic. Ens diuen que el problema són les renovables, quan el veritable problema és un sistema elèctric rígid, concentrat i massa exposat al gas. Per això proposem reformar el mercat elèctric, per reduir la influència del gas en el preu de l'electricitat, perquè no té sentit que tecnologies barates continuen arrossegades pel cost de les més cares. Davant del seu model, nosaltres proposem transformar el sistema des dels seus fonaments, començant per una qüestió clau que Vox ignora. Qui controla la xarxa? És aquí on hem d'incidir, perquè sense el control sobre la xarxa no hi ha possible política energètica que pugui dur-se a terme. Per això defensem la titularitat pública de les xarxes de distribució i la seva obertura a municipis i nous actors. A partir d'aquí, plantegem un model descentralitzat i democràtic, impulsar l'autoconsum compartit en barris, municipis, polígons industrials, facilitat a les comunitats energètiques, crear suport públic a cooperatives i reservar capacitat en subhastes per a projectes locals. També proposem accelerar les renovables, eliminant barreres administratives sense rebaixar garanties, impulsar l'emmagatzematge energètic, invertir en xarxes intel·ligents i desenvolupar hidrogen verd per a la indústria. No són eslògans, són mesures concretes per fer el sistema més robust i menys dependent. I aquí és on es veu la diferència amb Vox. El seu model no és només erroni, és que és perillós. I ho és perquè copia lògiques que veiem en altres països, com l'Argentina de Milei,
un model que ataca el medi ambient i els drets laborals amb jornades de fins a 12 hores i acomiadaments més barats. Jo no sé si expliquen prou als seus votants que diuen que és la classe treballadora que a vostès els agradaria que tornessin a treballar 12 hores. I això té a veure amb la indústria. Una indústria força no es construeix precaritzant el treball, sinó que es construeix garantitzant drets i estabilitat, perquè si no la gent ens marxa, la gent ja no vol viure en blanc i negre com a vostès els agradaria. Competir per baix només empobreix el teixit productiu i destrueix cohesió social. Davant d'això, nosaltres defensem una transició que inclueixi indústria i clima. Deixin recordar-los, per això, senyories del PSOE, que tenim una llei d'indústria per tramitar. Tot i això, demanarem també tramitar el Real Decret Llei que presentaran demà com a projecte de llei, perquè no respon a les necessitats específiques del sector. El sector industrial demana que tramitem aquesta llei. La indústria necessita energia assequible i ni subhastes de potència, ni pròrrogues retributives, ni revisió de fórmules, ni una estratègia concreta perquè aquestes instal·lacions avancin cap a tecnologies netes veiem en el seu Real Decret. Per tant, necessitem una llei ben orientada, amb condicionalitat verda, amb exigències de descarbonització, amb control públic dels ajuts i amb una transició ordenada. En definitiva, una indústria de futur que passa per polítiques actives com les que proposem. Més inversió en xarxes, emmagatzematge i digitalització i una contractació pública que impulsi el canvi, perquè l'Estat no pot ser un espectador, ha de ser un actor d'aquesta indústria. Acabo, president. Avui triem dos models. El de Vox, que mira al passat, que debilita drets i que acabarem en blanc i negre, i el nostre, que aposta per més renovables, més control públic, més participació, més justícia social i, en definitiva, un model més verd. Nosaltres ho tenim clar. Volem un sistema industrial al servei de la gent i del planeta. Gràcies. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra el señor Badía Casas. Señorías de Vox, hay que tener mucha jeta para venir hoy aquí al Congreso a intentar dar lecciones de soberanía energética e industria cuando sus amos, Trump y Netanyahu, nos han metido de lleno en una economía de guerra. Abascal dijo que veía esta guerra ilegal como una gran esperanza. ¿En serio? ¿Una gran esperanza para quién? Y miren, en Cataluña tenemos un dicho que es qui paga mana. Y ustedes, que recibieron 1 millón de euros de la oposición terrorista iraní, tienen hoy la ocasión perfecta para decirles a la ciudadanía las bondades de esta guerra ilegal. Por cierto, una guerra que ni tan siquiera apoya el pueblo americano. Díganles a los transportistas, que sufren un 30% más caro el diésel, a los taxistas, a los pescadores, díganselo a los agricultores y ganaderos, que pagan un 50% más por los fertilizantes, o a la industria electrointensiva, que ve cómo le han subido sus costes de operación. Díganselo a los que usan el coche cada día y pierden 30 euros con cada llenado del depósito. Díganles que ese es el precio de su servilismo a los poderosos. Cuéntanles que esta economía de guerra es el gran proyecto de futuro que tienen para ellos. Es su gran esperanza. Ustedes ya fueron títeres de Trump cuando usurpó la soberanía del pueblo venezolano con un secuestro ilegal. Dijeron que el mundo era un poco más justo. Pero la verdad, señorías de Vox y también señor Álvarez de Toledo, es que el señor Trump les dejó tirados por un contrato petrolero. Esos son los principios de su líder supremo. Sus negocios primero, sus negocios después y sus negocios al final. Ese es el patriotismo de Pulserita. Vender su patria al mejor postor. ¿Se puede ser más lacayo? Son cómplices del genocidio en Palestina. Llegaron a decir que Israel tenía el deber moral de perpetuar los crímenes contra la humanidad que está haciendo. Sumisos cuando Trump amenazó a la Unión Europea con Groenlandia. Dijeron que era un estratega. Callados mientras se agudiza el bloqueo ilegal en Cuba que está causando muertes en hospitales por la escasez de combustible. Dicen defender los altos hornos de Asturias, pero callaron cuando Trump subió al 50% los aranceles de aluminio y acero.
Dicen defender el campo, pero callaron con los aranceles del 25% al aceite de oliva, a la aceituna, al vino o al queso. Hablan de la industria del automóvil, pero callaron cuando Trump quiso imponer un arancel al 25% de los coches europeos. Hizo más el Tribunal Supremo de Estados Unidos para defender nuestra economía que ustedes. Vergüenza debería darles. Y por si eso fuera poco, tienen la desfachatez de proponer que los impactos de su guerra ilegal se pague bajando impuestos. Es decir, recortando servicios públicos. Que la guerra se pague con camas de hospital, con listas de espera, con plazas en la educación pública, recortando la igualdad de oportunidades. Piden bajar los impuestos a los poderosos, a las centrales nucleares, a las grandes eléctricas, a los más pudientes y cargar la factura sobre la clase trabajadora. Mientras ustedes aplauden guerras ilegales, votan sistemáticamente contra la clase trabajadora y las mayorías sociales, en contra de la subida de pensiones, en contra del salario mínimo, en contra de los contratos indefinidos, en contra de la vivienda pública, en contra de la bonificación de transporte público. Y podría seguir así un buen rato. Como mañana votarán en contra del escudo social, en contra de 5.000 millones para ayudar a familias y sectores afectados. Prefieren proteger los beneficios de los oligopolios antes que a la gente. Y esos pocos que se van a forrar tienen nombres y apellidos. Repsol, Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP, todas ellas de capitales extranjeros y con beneficios que superan los 15.000 millones de euros. Pero esto no es un caso aislado ni dos empresas, es un sistema. Los mismos fondos estadounidenses, BlackRock, Vanguard, State Street, controlan estas energéticas y otros sectores estratégicos como la defensa. No se presentan a elecciones, pero controlan los consejos de administración y deciden sobre nuestras vidas. Y ustedes se ponen a su servicio con la esperanza que algún día les dejen sentar en la partida del monopolio que los señores de la guerra están jugando. Y esto no es solo una guerra en Oriente Medio. Es una guerra contra España, contra Europa, contra nuestra economía, nuestra soberanía y nuestra democracia. Cada subida de la luz, cada arancel, cada fertilizante más caro es consecuencia directa de su pleitesía a los oligarcas. Cada kilómetro que recorremos, cada pedido que hacemos, cada carro de la compra, cada familia que lucha por llegar a fin de mes, paga el precio de su sumisión a Trump y Netanyahu. Ustedes hablan de patria y soberanía, pero su lealtad está con los poderosos extranjeros, no con los pueblos del Estado español. Y eso solo tiene un nombre, y es la traición. Y acabo. La principal amenaza para el futuro económico, social y ambiental de nuestro país son ustedes, porque han claudicado. Esto ya no va de democracia o autoritarismo, ni siquiera de democracia o servilismo. Esto va de democracia o traición. Y ustedes ya no levantan una bandera patriótica, levantan la bandera de los traidores. Nos quieren sumisos, nos quieren esclavos, nos quieren en su billetera y no lo vamos a permitir. No a la guerra. Muchas gracias, señor Badía. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Pérez Ortiz. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, gracias, presidenta. Señorías de Vox, su moción es un despropósito. Mezclan competencias, piden medidas que ya están en marcha y al final acaban en lo de siempre. Renovables malas, nucleares buenas, Agenda 2030 mala, emisiones de CO2 buenas. Y además proponiendo que los ciudadanos paguen más de 130 millones de euros al año en costes de residuos nucleares. Mucho hablar de que el dinero esté en el bolsillo de los españoles, pero cuando se trata de defender determinadas energéticas, ahí están ustedes metiéndole la mano en ese bolsillo. Miren, se han convertido en el mejor ejemplo del espíritu de la contradicción, porque en política energética se puede discrepar, se puede debatir sobre el modelo, sobre los tiempos, las prioridades. Eso es legítimo,
Lo que no se puede es engañar a la gente. No tiene sentido pedir unas medidas que ya existen ni reclamar objetivos mientras se atacan las herramientas que los hacen posibles. Señorías, ustedes dicen defender la competitividad en la industria, pero atacan precisamente las tecnologías que están abaratando hoy los precios de la electricidad en España. Y vamos a los datos. 2025. El precio de la electricidad en España fue de media 65 euros el megavatio hora, mientras en Alemania subía a 89 y en Italia casi a 116. Y en lo que llevamos de 2026, España está a 47 euros el megavatio hora, frente a los más de 100 de Alemania y casi 130 en Italia. Estos son los datos. España tiene hoy la electricidad más competitiva de las principales economías europeas. Y esto no es casualidad. Es consecuencia directa de la política energética de este Gobierno. Ya se ha dicho, inteligencia climática. Hablan también de la huida de la industria. Pero, de nuevo, los datos desmienten su relato. Porque desde 2019 la industria manufacturera en España ha crecido casi un 10%, frente al 4,3% de la Unión Europea, mientras Alemania y Francia han caído. No hay huida industrial, no se destruye el empleo, al contrario, lo que hay es una reindustrialización ligada a la energía más barata y competitiva. Sobre la soberanía energética conviene ser claros. España será más soberana cuanto menos dependa del exterior. Y eso se consigue con las energías renovables, porque tenemos el sol y el viento y no tenemos ni el gas ni el petróleo. Y, por cierto, el uranio enriquecido que usamos en las centrales nucleares tampoco es de España. Y aquí aparece otra de sus contradicciones, porque piden soberanía nacional, pero proponen un modelo que aumenta la dependencia del exterior. Pero es que además, señorías, su incoherencia no es solo técnica, es también política, porque no se puede apoyar posiciones internacionales como la guerra o los aranceles de Trump, que generan inestabilidad, aumento de precios, aumento de la cesta de la compra, y luego venir aquí y quejarse de que qué alto están los precios. No se puede presumir de patriotismo y al mismo tiempo alinearse con discursos que van en contra de los intereses de España. Porque queda claro que los intereses de España hoy los defiende este Gobierno progresista con Pedro Sánchez como presidente, atrayendo inversión, modernizando su tejido productivo y avanzando hacia un modelo energético más competitivo. Señorías, en su moción piden medidas que este Gobierno ya ha aprobado para hacer frente al impacto de ese conflicto en Oriente Medio. Medidas aprobadas como el refuerzo del almacenamiento energético, ayudas a la eficiencia, deducciones fiscales, bajadas de impuestos como el IVA eléctrico, apoyo directo a combustible y bonificaciones a la industria electrointensiva. Por eso yo le hago una pregunta muy clara. Cuando toque votar estas medidas aquí, mañana, ¿qué es lo que van a hacer? Ya sé que se están poniendo el parche ya, diciendo que si son insuficientes y tal, pero ¿qué es lo que van a hacer? ¿Otra vez van a votar en contra de la gente? ¿Otra vez van a votar, como ya lo han hecho, en contra de los pensionistas, de los agricultores, de los ganaderos, de los afectados por la crisis climática en Extremadura y Andalucía? Porque eso es lo que han hecho, votar en contra de más de 2.100 millones de euros para agricultores y ganaderos. En su texto también hablan ustedes de buscar nuevos emplazamientos para nuevas centrales nucleares. Les pregunto, en Andalucía, mi tierra, ¿han encontrado ya esos emplazamientos? ¿Qué opina Juanma Moreno de todo ello? ¿Y Feijóo? ¿Estará dispuesto el Partido Popular a buscar parcelas para edificios nucleares en Andalucía? ¿Qué va a votar aquí el PP? ¿A favor, en contra, abstención? Demostrando que su política energética puede ser que vaya en la misma línea. Señorías, voy acabando. La transición energética no es una amenaza para la industria española, es su mayor oportunidad. Frente a sus contradicciones, España tiene el camino claro y ese camino exige algo muy simple: coherencia, rigor y responsabilidad. Y nada de eso
está en su moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Pérez. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Requena Ruiz. Silencio, por favor. Señorías de Vox, si van a hablar de costes de la energía, de inestabilidad del sistema eléctrico o de competitividad industrial para criticar el fanatismo del Gobierno y la falta de respuesta al interés general, si lo que quieren ser es objetivos en contraposición al fanatismo, al menos utilicen datos oficiales. Si es que toda su proposición, toda su moción está hecha en base a recortes de prensa. No se puede contraargumentar al fanatismo sin un mínimo rigor, porque eso lleva a errores de interpretación del caos energético de este Gobierno y nos lleva a lo que siempre hace Vox, ser tan extremista en sus propuestas como el PSOE y la izquierda lo son en la suya. Señorías, si alguien quiere leer una propuesta del que sabe que no quiere gobernar y del que sabe que no tiene idea para gobernar, puede leer una propuesta de Podemos, puede leer una propuesta de Esquerra o puede leerse esta propuesta de Vox, que son muy bonitas al papel, intencionalidad populista y una ejecución que se da de frente con la realidad. Porque, señorías, para Vox no hacen falta datos ni hace falta ser riguroso, es mucho mejor decir lo que se quiere escuchar. Porque lo que resume la propuesta energética de Vox son peticiones de tipo indicativas. Quiero que no se vaya la luz, quiero que no haya cortes y que sea barata, y yo también lo quiero. Pero cuando aterrizamos la propuesta, cuando vemos lo que de verdad pide, se resume en tres cosas. Primero, llenar España de centrales nucleares, sin cuestionarse si son necesarias o no. Segundo, derogar la ley de cambio climático para poder hacer fracking. Y tercero, dejar bien claro su negacionismo climático, suprimiendo cualquier normativa climática y romper con Europa. Señorías de Vox, el problema no es la lucha contra el cambio climático, ni está tampoco en Europa, ni en nuestros acuerdos internacionales. ¿No se dan cuenta que Europa no es el problema? ¿O es que no han visto la metamorfosis de Teresa Rivera, que de ser la que cierra las centrales nucleares en España, ahora es la ferviente defensora de la energía nuclear en Europa? El problema, señorías, está que España no funciona por el fanatismo del Gobierno. Mire, señora Pérez, le voy a dar un baño de realidad energética. Hemos vivido el mayor apagón de la historia reciente y un año después siguen escondiendo las causas y a los causantes. Sabemos más por los audios que se filtran que por las explicaciones del Gobierno. Tenemos las mayores tasas de pobreza energética desde que hay registro histórico. Otra vez, un Gobierno socialista multiplicando a los pobres. Hemos tenido que apagar la industria por falta de generación eléctrica, mientras que en Extremadura, Andalucía o Castilla-La Mancha se tira el 46% de la generación renovable. El problema no es que en España no se pueda hacer fracking, como ustedes proponen, señorías de Vox, con el coste social y ambiental que eso tiene, sino que el Gobierno ha disparado el consumo de gas para generar electricidad. El socialismo, en el país del sol, del viento y del agua, ha multiplicado el consumo de gas para la generación eléctrica, que es el más caro. Desde el timo ibérico, desde el apagón, España está en récord de consumo de gas para la electricidad. Eso es un sinsentido que no se soluciona con el fracking. Ustedes, señorías de Vox, culpan a Europa, pero el problema no es el Acuerdo de París. El problema es que estamos en consumos eléctricos en mínimos, que tenemos más red eléctrica que nunca en la historia y que no se puede poner un enchufe porque la red eléctrica está saturada. Culpan ustedes a las renovables, pero las renovables no son el problema, porque cuando empezamos con el desarrollo renovable, todos los estudios decían algo que tenía sentido común, y era que España iba a ser la más competitiva del mundo porque tenemos más sol y más viento que nadie. Pero resulta que 7 años después de socialismo ha bastado para que la gente tenga miedo, incluso para encender la lavadora. Nadie le ha hecho más daño reputacional a las renovables que su Gobierno. Y es que, señorías,
Llevamos 7 años de caos energético y regulatorio. Lleva este gobierno 7 años echando a perder el mejor país del mundo. Con una ideología energética y en general que está ejecutada por el PSOE e ideada por Sumar y por Podemos. Hoy, se lo digo de verdad, no podemos combatir el fanatismo con más fanatismo. Podrían haber presentado propuestas concretas, realizables, como las del Partido Popular, propuestas que se basan en una política energética realista, que está centrada en Europa y que nos saca de la excepcionalidad del Gobierno, que sea beneficiosa para los ciudadanos. A cambio, y frente al Partido Popular, tenemos posiciones políticas extremas, que piensan que con la ideología se produce energía. Y cuando eso pasa, lo que tenemos son apagones, precios de la energía de récords y daños medioambientales. Señoría de los extremismos. Hay familias en España que pasan frío en invierno porque no pueden pagar la factura. Eso pasa gracias al socialismo en el país del sol y del viento. Eso no es ni por Europa ni tampoco es por el mercado, es por el radicalismo. Sus recetas, las que hoy nos han presentado aquí, son otro tipo de radicalismo. Nuestro camino es el sentido común, ese sentido común que el Gobierno nunca ha tenido. Gracias. Muchas gracias, señor Requena, y muchas gracias a todas sus señorías por el trabajo. Suspendemos hasta mañana a las 9 de la mañana.